Ya. Bueno, mientras que me afeito acá. Bueno, no creo que haya notificado, pero bueno, pues. Esperaremos unos... Bueno, 18 minutos, ¿no? Oh, me parece que están cayendo más cuernitos, pero no me caen garras todavía. Tengo 6 recién. A ver si en este tiempo que resta me salen más de esas cosas, o en todo caso los cuernos, ¿no? Sí, los cuernos. Los cuernísimos. Bueno, a esperar pues hasta que venga gente y, bueno, en todo caso que notifique, no notificado. Realmente no sé cuántos me han dicho para invocar el día de hoy, ¿eh? No sé cuántos. Niños de ojos. ¿Qué? Yo no puse eso. Niños de ojos negros. Ahí estoy. De ojos negros. ¿Se escuchará con lo que me corto? A ver, así, ¿no? ASMR de afeitándome el bigotito. Bigotito y la barba que tengo un poquito. No me acordé. Voy a botar la basura mientras de pasada. ¿Cómo que buenas noches, señores? Tardes, ¿sí? Bueno, quizás para ti, ¿no? Pues por la Copa América, obviamente, ¿por qué más? Y porque tengo no sé cuántas invocaciones aparte de la mía el día de hoy. Creo que me han hablado como 3 o 4 o quizás 5 para invocación. Y como siempre dejo mi invocación hasta el último. Conociendo o calculando el tiempo, por eso empecé tempranito. Extraño o recuerdo cuando hacía streams en la mañana, ¿recuerdan? Bueno, no sé si tú estabas en esos tiempos. Yo streameaba eso de las... ¿qué? 10 de la mañana creo que de mi país, ¿no? 10 y después en la noche también. 2 veces por día creo que lo hacía. En la mañana y en la noche, creo que 8 o 9, algo así. Hola, Honey. Ya, creo que no tengo más. Creo que no hay más. Kiki o Grogen. Grogen sería mucho mejor, pero Kiki... Kiki solo para... porque sí, nada más. Kiki solo porque sí, nada más. Grogen quizás sí. Pero como tengo Mephisto, no sé si me serviría mejor Mephisto. Bueno, Mephisto no me es útil contra pernas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Ah, ya está. Ah, sí, pues tú eres viejo como yo, Honey. Tú sí estás hace años acá. ¿Cuánto falta? Faltan 15 minutos todavía para el stream. Para el RTA de la Copa América. La Copa América. ¿De verdad? Lastimosamente la han nerfeado, pero bueno, pues... Justo en el parche que pasó, la nerfearon. Para tu mala suerte. Bueno,
Bueno, balancearon entre comillas, pero al fin y al cabo es un nerfeo. Al fin y al cabo es un nerfeo, por más que sea un balanceo como tal, pero en la práctica es un nerfeo. Hola, Black. Bueno, ahí me avisan cuando llegue el momento, ya faltan 14 minutos. Voy a avanzar lo que se pueda con la toda Hearts para juntar más pergaminos. Bueno, cristales de pasada también. Porque no estoy ni siquiera cerca de los 666, creo que tengo ¿cuánto? 630, si no me equivoco. Creo. Hola, Aaron. Hace calor, bueno, no como tal hace calor el día de hoy, pero hoy ha salido el sol después de días de estar acá todo nublado, pero aún así tampoco es que sienta calor como tal, ¿no? Tengo 21 grados, pero siento un poquito de frialdad de mi corazón. Creo que Kiki, Acroma y Isis y nada, dice, pues sí. Isis para la toda gel. Acroma es un saco de golpeo. Grogen para atacar. Kiki jodida en lo que es defensas. Estoy libre para armar. ¿Tú me has hablado por interno, Aaron, o no? Porque no sé, en estos días me han hablado gente que me han curioseado y me dijeron, ya nada más. Gracias y nada más. No, ni siquiera gracias me dijeron. A veces me preguntan así por interno, les digo y me dicen, ya, y nada. Por WhatsApp. Creo que tú eras... ¿Cómo te llamabas? ¿Algo de mantenimiento, algo así o no? Me equivoco, no sé. O no, me confundo. Hola, Rubén. Algo así como mantenimiento, no sé, algo así eres. ¿O es otro? Sí, Rubén, pero hasta el último todavía, porque aparte de mi invocación creo que tengo 3 o 4 más. Hay personas que me han pedido que le invoque el día de hoy, bueno. Así es, Matías, el último día del banner, pues. Hoy es el último día del banner, así que no puedo pasarlo. O sea, no es que necesite alguna de esas tipas, pero bueno. Ya saben que yo de por sí invoco cada 2 meses. 2 o 3 meses, pues, ¿no? Mi cuenta de RTA dice. Entonces quieres solamente un runeo de RTA nada más, Aaron. Solo eso. Sí, es cortito nada más, De nada, Matías. Ojalá, pues. Sí, de hecho. Hoy va a ser un stream. Quizás, mira, son casi las 4 de la tarde acá. Conociéndome, seguro voy a streamear hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? O sea, como un stream normal. Y siendo que es sábado, peor todavía. Ya, runeo de RTA. ¿Qué pagos tienes, Aaron? ¿Tú eres de Perú o de qué país eres? No sé de qué país eres. Asumo que eres de Perú si me lo hace por WhatsApp. Supongo, no sé. Sí, en 10 minutos. Pero no, pues obviamente tampoco en 10 minutos, ¿no? Yape. Ya, ok. Preferiría PayPal, pero bueno, pues es que lo que pasa es que el Yape cuando me pagan por ahí me lo gasto rápidamente. Voy a la tienda, me compro una gaseosa, un pastelito, lo que sea, ¿no? Prefiero los pagos por Yape, digo por PayPal, pero bueno. Nada. ¿Qué estaba diciendo? Que, sí, pues en 10 minutos empieza, pero conociendo cómo es la hora del mundo, en 15 minutos empezará, ¿no? Por el retraso, las canciones, el bla 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 que siempre hacen. Por eso. Sí, háblame nomás. Si ya tienes por ahí el número, háblame pues. Y es que aquí nadie sabe romper defensa. ¿Nadie? Bueno. Se acabó el farmeo. Ojalá hubiese una forma de que cuando estás en las torres no hagas esto para continuar con tu farmeo, ¿no? Esto es lo que no me molesta de las torres. El automático en las torres. Justo la que es legendaria se vende. Ya sigo. Sí. Roleo de RPA y nada más. 5 por 3. No, 15 para ti. ¿Quién ha sido sus caballos el día de hoy, ¿Quiénes son sus caballos en la
En la predicción. ¿Ya han predicho? ¿Se dice predicho o predecido? Creo que ambos están bien, ¿no? A ver. Se dice predicho o predecido. El participio del verbo predecir, anunciar algo que no es predecido, sino predicho. Ah, entonces está bien. Está mal dicho predecido, es predicho. ¿Esta es en C1 qué cosa? ¿En RTA? No. ¿Por qué estaría en C1 yo en RTA? Sí, sabes que a mí no me gusta el RTA. Mi caballo fue Big B. Ok. Pérez y hoy hay invocaciones. Creo que mi predicción fue el chino Big B, el ganador del día de hoy. A ver si me equivoco o no, pues. A ver, vamos a ir buscando el stream de Summoner War en YouTube. A ver dónde estás. Inglés. En inglés. Ahí voy a minimizar el fondito musical porque ya sé que esta cosa tiene copyright de contuas. La musiquita que pone de fondo o de espera tiene copyright. Ya me ha pasado las otras veces. Ah, cierto, voy alistando. A ver, espérate. ¿Cómo era? A ver, espérate. No tengo nada por aquí importante. Sí, ya. A ver. Caramba, ¿por qué no me sale? Ay, odio cuando no me sale esta cosa en OBS, oye. No sé qué se requiere, porque a veces no aparece en la opción. Y ahora sí, por fin. A ver, ahí está. Sí, ahí está. Pero hay que esperar todavía y... ¿Pongo el chat de acá? No, así nomás. Ya me da pereza mostrar el chat de acá. Faltan unos 7 minutos. Poco más, poco más. 350 monstruos, no, de 350 místicos abiertos y ni uno solo de los 9 monstruos, dice. Solo un Natfai a un Chompun que sacó. Yo sé justamente pelea contra Big B. ¿Tengo guía de mano? No, porque no la tengo. Yo solamente hago guías de monstruos que tengo nada más. Ah, sí, pues. Gordita del demonio. Esa gorda parece que estuviese con 100% de tasa a los monstruos de viento, ¿no? Le rompe defensa con facilidad. Hace críticos con facilidad. Hola, Giancarlo. Pero no tengo la gordita. Y como no tengo un monstruo que... O sea, no hago revisiones de monstruos que no tengo, pues F. Hasta que me salga. Las apuestas ya cerraron, así que F. Apuestas. A ver, quizás llego al 40 y ahí empezamos con el stream de la Copa América. La Copa América. Porque este es África. No sé, estoy probando acá. O sea, no, esto obviamente no va a funcionar para los 100 pisos, pues, ¿no? Los iniciales obviamente se hace con puro daño nada más. Hasta quizás el 60, 50. A partir de esos pisos ya no se mete daño, se mete full control, full venenos en todo caso. Pero obviamente los pisos 10, 20 no vale la pena meter veneno siendo que se demora, pues, ¿no? No tiene mucho daño, digo, no tiene mucha vida los enemigos. Entonces en los pisos iniciales se mete full daño y en los pisos ya últimos, 60, 70, 80 y a partir de ahí pues ya se mete full veneno nada más. Full control en todo caso. Después, cuando vea que empieza a perder mi equipo, ahí le voy a cambiar. Porque este es el piso hard, no es la normal. Con
En el normal usé otro equipo. Usé creo que Trikaru con Astar, si no me equivoco. Se echó un pum hoy. Bueno, ahora sí. Ahora sí. A ver cuánto falta. Esto no es. Faltan 4 minutos. Bueno, en teoría. ¿La toda gel cambiar qué? ¿En cuestión a qué? ¿Las recompensas o a qué? Me hizo crítico. ¿A qué te refieres? ¿Cambiar en qué? Bueno, si recompensa, sí, pues no. La recompensa no vale la pena para tanto esfuerzo. Ah, difícil. Por algo es la toda gel, pues no. La gente que era avanzada estaba pues aburrida ya de la toda hard porque era muy simple y pues le hicieron caso a los que son super pay to wins en este juego y muy pocos en este juego pueden pasar la toda gel sin problemas. O sea, los 30 pisos, digo, los 10 pisos con 30 estrellas. La toda gel no es para todos, lastimosamente. Yo inclusive siendo más o menos late game no termino a veces la toda gel, pues no. Hasta donde me aburro, ahí lo hago, ahí lo dejo. Hasta ahora creo que he pasado la toda gel solo 3 veces, así completo, ¿no? Creo. Desde que existe la toda gel, ¿no? Desde que existe la toda gel. Ay, no, esto es piso de hierro. Y encima, acá meten puros básicos nada más. No saben meter skills fuertes. Bueno, al menos el pajarraco este estuneó como loco. Hablando de estunear. Hablando de estunear. Lo que hace falta tener crítico, bueno, su líder es Esquiletazo. Bueno, ahora sí. Pregunta cómo le hago counter a los que juegan con pasivas a mi manera antecesorión. Leo, pues. Ese combo ya aburre, pero bueno, lo más normal que hace la gente es Leo. O banea uno de los dos, pues, ¿no? Ya sé que le quites a Rakuni o a Leo, pero bueno, pues esa es la cuestión. No necesariamente a los monstruos que usan full pasivas tienes que llevarle un antipasivas. A veces si eres mejor con runas y con suerte, por supuesto, ¿no? Le puedes ganar sin la necesidad de joder sus pasivas. Con control o con full daño, pues, ¿no? Pero depende mucho de tu equipo y de tus runas. Depende. What? ¿No se supone que faltaba menos? ¿Por qué me sale que lo han reiniciado el contador? Han reiniciado el contador porque me sale que otra vez está en 5 minutos el juego. Hace rato estaba ya que creo que en 3 nada más. Qué raro. Qué raro. Y el cuernito nunca sale. Nunca sale el cuernito. Ya bueno, un par de pisos más porque otra vez está en 5 minutos el contador. No me había fijado que usas a la princesa Flan, dice. Ah, sí, ya la tengo, la cucharona esa. Si tienes a la tipa esa y tienes un nuqueo así como el mío, pues inténtalo. Ya le revisé hace tiempo a la gorda esa. Bueno, a la cucharona esa, no a la gorda. A la cabezona entonces, en todo caso. A la cabeza de cono esa. A la cabeza de helado. Salió el sol. Reggaeton. ¿Cuánto falta? 4 minutos todavía. Piden reggaeton. Más o menos, tampoco estoy fuerte. En el nivel F2P que soy, pues sí, supongo que soy fuerte. En un nivel, obviamente, o en todo caso, como se diría, en la categoría F2P, estoy decentemente fuerte. Pero comparado con los pay to win, soy una basura, pues, ¿no? Comparados con esos que le meten miles de dólares al juego, soy una completa basura, soy una caca a su costado.
Cuernos solo salen en la cabeza, pues sí. Y que no me digan en la esquina. El venado, el venado. No lo sé, Rubén. Nunca lo he intentado ni tampoco quiero averiguarlo. Ni lo averigüé ni lo quiero intentar. Pero si pudiese dar una sentencia final, diría que máximo C3. Y con suerte G1, pero segundo turno nada más. A full tanqueo, full bruisers. No podría ser un G1 con monstruos de control primer turno con 215 de speed en todo el minuto. Y además que no tengo muchas bio, así que peor todavía. La gente ahí usa full bio nada más. Los 5 monstruos con bio. Así que ni en pedo, como dice. Tenía que usar full pasiva nada más. Full tanqueo. Porque de hecho hay un tipo que es G3 en RTA que es full tanque, no va a primer turno. Hace tiempo lo mostramos. A ver, ¿ya empezó? No, falta todavía 2 minutos. Pero era G3, pues no. Bueno, eso, o no sé si seguirá jugando G3 y con monstruos de full tanqueo. Shizuka, Praja, ¿no? Akroma, Rail y cosas así. Molón, quizás. Sí, pues por eso digo, no es el único camino para hacer G1 o más, no es solamente primer turno. Puedes jugar tranquilamente segundo turno, pero bueno. Como siempre en este juego todo depende de las runas y un poco de la suerte. Depende de todo un poco. Ah, pues sí, debería. La toa debería tener un botón de minimizar. Y mientras vas viendo la arena, ¿no? Guild Wars, así es, qué sé yo. Aburre estar así viendo nada más, porque es como que pones el botón automático y nada más, pues no por 10. Es lo mismo que teníamos hace tiempo. Antes ya existía la toa automática así, ¿no? Con este botón de play. Solo que era piso por piso, ahora es cada 10 pisos, es prácticamente lo mismo. Debería tener un botón para que se pueda minimizar acá, pues, ¿no? Así. Y mientras ver tus otras cositas. Hola, Brian. ¿Cuánto falta? 1 minuto. Bueno, hasta que se acabe la música de fondo. Hola, Danielo. Pues sí, más o menos. Estaba en la tarde editando el video de la gorda esa. Mientras que terminaba, estaba haciendo mi otra canción. Ya terminé de hacer mi segunda canción parodia. Así que no sé en qué día lo verán. Quizá la próxima semana, con suerte mañana, no sé. Depende de cuándo me dé el tiempo. Lastimosamente no me alcanzó para toda la canción porque es muy... tiene mucha lírica. Tiene mucho liriqueo la canción original y... me voy a demorar quizás una semana en pensarme todas las líricas para toda la canción. Así que solamente agarré un fragmento nada más y ya está. Así es, Brian, más tarde todavía. Más tarde. Hola, Boris. Sí, pues, más tarde somos Invocación. Por algo el stream dice, ¿no? El título dice Copa América más Invocaciones, en ese orden. Siempre será en el orden en el cual muestra el título. Copa América y después Invocaciones. Sí, señor. A ver. Ya faltan unos cuantos segundos para la Copa América, pero una vez más, seguro... allá, a ver. Bueno, la musiquita ya acabó, pero... hay que esperar a que empiece netamente ya, porque la musiquita de fondo, como dije, a veces jode. Falling Flower, están aquí con sus presentaciones, por lo que veo. Papi, ¿viste la noticia de que el Congreso ha prohibido el uso? Ah, sí, lo vi hace rato nada más. Hace rato en YouTube me salió como recomendada la noticia. Aprueban la prohibición del lenguaje inclusive. Ah, pues sí. A mí tampoco, Boris. A mí no me interesa sacar ninguna de las nalgóticas, pero bueno. Como siempre lo digo, solo lo hago por contenido nada más. Por ustedes en todo caso. Hola, Sorats. Ser G3 a punta de tanqueo, pues sí. Hay todo un poco. Hay G3 con primer turno y G3 con segundo turno. Ah, pues sí. Mientras que en otros países están ahí aprobando leyes para más bien que se hable en inclusivo. Acá en Perú están prohibiendo, o ya hicieron de hecho una ley. Ya han sacado una ley para que prohíban usar el lenguaje inclusivo. Aplausos, pues. Aplausos. ¿Ya empezó? A ver, ya ahora sí, ya está. A ver.
Esta vez sí están en vivo, ¿no? Esta vez sí. Bueno, al parecer, en todo caso, no sé. Hello everyone and welcome to SWC America's Cup. Ladies and gentlemen. We play esports arena in Los Angeles. We've got these Ladies and gentlemen, competitors behind me. welcome Let's to see the who has what it takes to be the next America's Cup champion. And let's see who will be joining them. No vaya a as ser que esta runner-up. música de fondo tenga copyright hoy. Puede ser. Me asusta que tenga copyright. Please join me in welcoming to the stage. Me asusta que tenga copyright. En la siguiente esquina, Spires. Le bajamos un poquito. ¿Venderé mi cuenta? No, ahí la tendré nada más como regalo, nada más. Mi cuenta estará ahí de regalo, de recuerdo. Pintor de fuego más la gótica, pues sí. Ahorita opinamos del lenguaje inclusivo, que me diga la punta el chorizo. Me dan pena, me den pena. Ah, obviamente, pues no es que la gente ahora dice, ¿sabes qué? Si tú usas el lenguaje inclusivo en el día a día, te van a meter a la cárcel. No, pues obviamente no, ¿no? Tú si quieres hablar con el idioma de las Fs, con el idioma de las Us, como quieras, ¿no? Sufoneres fafarafars. ¿Cómo sería Summoner War en el idioma de las Fs? Sufoner Fs guafarafaras. Algo así, no me acuerdo. Puedes hablar como te dé la gana. Otra cosa es que en los colegios no instauren ese tipo de ideología, pues, ¿no? Eso es lo que se ha prohibido. Sí, yo creo que a partir de los 10 años llegará a su cúspide y de ahí ya en picada. Yo me quedaré con suerte hasta el 11º aniversario, con suerte. Ese chinito. Hola, Ulises. Porque sacaron una ley en mi país, Ulises, del lenguaje inclusivo, que la han prohibido. Por eso estamos hablando. Prohibieron a los desgraciados usar el lenguaje inclusivo. ¡Esos desgraciados! From Peru. From Peru. Mi Perucito, mi Peruquistán. Oli. Ah, Perú es el único que no. Mira, ¿cómo es, no? LATAM versus el resto del mundo. LATAM versus el resto del mundo. Qué hijos de... Mientras que los demás viajan estando allá, yo se ve en su casa, ¿no? Solamente por internet. Qué pena, pues. ¡Qué pene! Pues sí. No hay money. Sí, pues. Yo se ves peruano. Yo se ves de Perú. Hola, Kevin. No hay likes. Quizás sí. No, Boris, JUEVES no se retira de YouTube, sino de Summoner War, que es diferente. Como lo expliqué en el video, él va a seguir subiendo cosas, pero quizás más de otro juego. Papi, Minos, dame fuerzas, Pegaso, dice. Prácticas calificadas. Y a ver, ¿tiene musiquita de fondo o no? 2023 America's Cup. My name is Evan, and with me at the table, it's Seppi. What's going on, brother? No, que Seppi ya se había retirado. Ese Seppi. Parece ya asesino diciendo que se va y al final no se va, ¿no? Los 8 mejores jugadores. That's right. ¿Quién We sale started en with el top? 16. It's been a long journey already through the sido un largo preliminaries. viaje. And over the course of a few sessions, we've narrowed that number down to the 8 best players in the region. Resume todo And a by 8 the end of nombres nada today, más. we're going to have Solo the 8 2 personas. that will represent us at the World Dos van a Finals and representar our one a la America's Copa Cup Mundial. champion. Dos nada Evan, más. a lot of familiar faces Pues here sí. tonight. 2 champions, 2 runner-ups, Ah, pues sí, and also Boris. Varios han 7 hablado players acerca de su out of video. the 8 from last year. Tell us a little bit about what the tournament is going to look like. ¿Está Cachu? So Ya, today pues, we're está doing bien. best of 5 the entire way through. We're at the Regional Cup before the World Finals. This is the penultimate Veo entry three, in the SWC best of 2023 run, and we're going to be playing using the SWC mode that we've been using this whole time, otherwise known Oye, ¿por as qué no the se Face Your minimiza esta Fears cosa de mode. abajo, You have a pre-ban available, but you can't consecutively no se pre-ban the desaparece la same barrita monster over roja? and over again. You're Ahora eventually sí. going to have to face that fear and take on that wedge at somewhere down the line. Tú eres Danielo. And Acá of estoy course, viéndome yo a we're not just 1080 playing 60 for 2 FPS. tickets to the World Finals, which is Super Papi en important. HD. There's also a Estamos prize a full pool HD. of $20,000 on the line, with first place taking home the lion's Mira, ve. share of $10,000. $5,000 Ah, goes sí, to los second, Rebelmon and son escasos, $2,500 pues. is split to the Te le voy a tied bajar un third poquito el place. volumen de los It's going to be a de long acá ya. day with all these best of 5, Seppi. Ya, ahora sí. Yeah, amazing 20,000 prize pool, pelucas and these gringas. players, I think, are in it
Y el precio total, el premio total es de 140.000 pelucas gringas. Bueno, si bien es cierto, no es el premio final de uno solo, pero el primer lugar gana 100.000 pelucas gringas. 100.000 pelucas. ¿Sí? Con eso me compro mi cámara sin pensar. Con $100.000 ya tengo sobrado para mi cámara. ¿Cuánto me falta para la cámara? Con lo que me pagaron ayer de la RTA. That's right, and you, back at home, will also get rewards just for watching. Over the course of the stream, we're going to be having some coupon codes available in chat, which you can redeem on Android and iOS devices. By using those, you'll be getting the SWC 2023 emblem. Bueno, si quisiera algo mejor, SWC has its own 200 más o menos, $200 dolaritos. Es que, pero como dije, pues hay que esperar a ver qué pasa en el Black Friday, a ver si encuentro un buen descuento. Pero juntaré todo lo que se pueda para esa fecha. Para noviembre. Sí, pues con 10 cámaras por lo menos. Y las más profesionales, ¿no? Sí, pero máximo darán pues un de Milmón nada más, ¿no? Que se cree Shakira, ¿no? Estás comparando un Ferrari con un Volvo. A ver, la primera dice Raigeki vs Lonely, Fallen Flower Thompson, Firas Vita, Big B, True Well y el Giuseppe. O es que recién en el día 2 va a participar el Giuseppe. Acá está. Que no me digas que hoy no va a estar entonces Joseph. No, creo que solamente... aquí vamos, creo que las preliminares. También. Esto es lo que ya pasó por lo que veo. They got a 2-0-3-1 from Aspires over there. Only one loss coming into these Americas Hola, Carlos. Cup. Gracias. But what I'm very interesting about is hearing from Stoic on his opinion on day 3, where we saw the redemption of a lot. Claro, estos son los losers, ¿no? Bracket losers. There was a lot of ups and Loser downs here. I brackets. think a lot of people have. I don't want to call them disappointments. Es un recuerdo. But we saw some names up there that Es un we were not recuento. going to be seeing today, of course. But we did see the names, of course. Dreams Joseph, Zephyr, Reese, True Whale locking in their position there in the redemption bracket on day 3. It was an incredible journey for every one of these players here in that day's tournament. And of course, after all those prelims, we Y ahora ultimately sí. got the bracket. Estaban los 8, Jose contra Big B. Mi caballo de hecho es Big B. A ver, déjame recordar quién eran mis caballos finalistas. No recuerdo. ¿Quiénes eran mis caballos finales? ¿De ustedes cuáles son sus caballos? Porque son dos, ¿no? El ganador y el segundo puesto. Love it all. I'm very excited. What matches stand out to you, Seppi, in there? Yeah, I gotta be honest, Evan. A ver, si no me... Acá está. Ya, mis caballos fueron Big B y Madrimdi como segundo puesto. Big B es el ganador para mí. Esos son mis caballos. An amazing player, has a great box, great units, lots of experience on the other side. A little bit newer player, but that is a very well prepared drafter, someone that knows how to read their opponent, adapt, and has been doing great this year. Oh yeah, muy bien which este one are you año. looking forward to? I mean, it's really take these things and Es muy say difícil which tomar one could estas be my favorite, cosas. because of course ¿Cuál we have puede our ser mi champions match favorito? with Big V and Dreams Joseph, but then of course we have Spires and True Whale, Tenemos probably a one of my more Spires, favorite matches a out True there, Whale. because I don't know if you've heard, but last year I had so much hope in A los Spires más to bring a lot chinos, of esos weight son on los them. I know caballos I am, finales. but I do want to see and I do believe Spires is my guy for today's tournament. Él dice que su caballo es Daddy's Spires. expectations this time around there, Stoic. Let's go ahead and see what the audience is feeling, because for the Vamos first a time ver in a lo que while, siente la we're live audiencia. and in person at this America's Cup. Tenemos en and vivo Why? Because is our man on the street. esta Copa América. Why? Take it away. ¿A quién van a mandar? A ver, ¿quién es su reportero? We're live here in LA. Let's get some Este fans chino está and ahí audience electrocutado con el opinions pelo, ¿no? Así. live in living color. With me here, we have with a Make Gurkha Great Again shirt. Your name is? Adam. Adam. Great. Adam West. Adam, where are you coming from? ¿De Joining dónde us today. vienes? Just pretty much from Simi Valley, California. De Okay, so California. a local. Now, I need to ask you, who do you have winning today? ¿Quién crees que va a ganar hoy? Big V, Big B, mi And caballo who's your Big B. runner-up? Hola, James. True Whale. True Whale. True Okay, Whale, el let's see how segundo. that turns out. Let's grab somebody else in the Vamos a ver audience cómo here. resulta eso. This a new day, what enough. ¿Cuánto tiempo atrás está el stream? ¿Cuál? ¿Tuyo o el mío? No sé. Thank you for joining us, and you're here from? Las Vegas. And your name Vegas, is? baby. Mother G. Mother G. Everybody knows Mother G now. Mother G dijo. We Mamá G. already know probably who she's gonna vote for, but who do you Mamá G. have winning today, Mother G? Spire. Spires. And who's your runner-up for the voting?
Your runner-up for the voting. Zephyr. Zephyr and Spires. We have very different votes now. The rest of the audience on the count of three. El único que realmente who parece you es la have Copa winning. América, ¿no? All right, so 1, Spires. 2, 3. No idea what they said, but you heard it here first, guys. Back Oye, to ese no es you. ¿cómo se llama la chiquita? Ahí no está, Gigiana creo que, si no me equivoco. Creo que la chiquita de la derecha no era Gigiana. ¿O estoy mal? ¿Era o no era, A ver, espérate. First, guys. ¿Esta de acá no es Gigiana o se parece? Bueno, parece, ¿no? ¿Es Gigiana o sí? No me acuerdo su I nombre. don't want to skew them, but we see that the crowd thinks that Big A ver, V, almost acá, a mira, a third ver. of them, is gonna take it Justo again and el be caballo first. latino, Joseph es el que tiene el menor chance de apoyo, ¿no? 5%. Big B, mi caballo, tiene 29%. Mis caballos son él y Madrimdi. For sure. I mean, you look at Big V and how can you not look at this man and think Lastimosamente, like, this is a potential el último America's es champion. Joseph. We've seen him before. He does very well when it comes to these tournaments. So I too would believe that 29% is definitely justified. Ellos están empatados en apoyo, Whale 10-10. also has a sizable percentage of the votes there, and then you can see the distribution after that. Honestly, with this first matchup here between Pues sí, ¿no? Spires and True Whale. No, lo peor es que ni siquiera está allá como los otros 7. Hola, Gianfranco. Lo curioso es que de los 8, los 7 están allá y Joseph está en su casa, ¿no? O sea, eso me da a entender que Contuas no te da el pasaje, tú lo pones, tú gastas tu pasaje para ir hasta allá. ¿Cómo por ahí me dijeron que Contuas les paga a todos estos tipos? ¿Cómo será? ¿Qué será? Asumo que cada uno paga su pasaje, ¿no? Sit down and watch an incredible match of Summoners War, and I think these two gladiators are here Estos dos today to gladiadores. give us exactly that. No van a dar exactamente eso. Hemos visto un montón de todos tipos. Me han spoileado mucho, dice. ¿O será un tema de visa? ¿Será visa o será un tema de que simplemente cada uno se pone su pasaje? ¿Cómo será? No le preguntamos anoche a Joseph cuando lo encontramos en el stream, ¿no? Ayer, no sé si estuvieron ustedes, pero encontramos a Joseph en Summoner War, en el juego. ¿Cuál es tu monstruo que te hace ganar? Si mi pick fuera Miji, él está permitido a través de la fase del baneo. Es game over. ¿Qué vas a hacer con lo con lo que ganas? Probablemente gastarle en packs. ¿Tiene problemas con sus papeles? ¿En serio? O sea, un tema de visa. Bueno, siempre lastimosamente los latinos están jodidos con la visa para los Estados Unidos, mientras que los chinos y los demás, normal. Se conocen muy, muy bien. Algo que no han visto antes. Después de la cámara, no, por supuesto que no. Más bien voy a subir más videos. ¿Por qué compraré la cámara y después subiré menos videos? Yo no dije que me iba a ir de YouTube, dije que me iba a ir del juego, de poco a poco, que es diferente. Del juego, que es otra cosa, no de YouTube. ¿Cuál es la razón por la cual estás participando? La Copa América y las finales son los únicos logros que no he completado todavía. ¿En qué gremio perteneces? Mi gremio es Malicious, el gremio más pay to win de todo, ¿no? No leí lo demás. ¿Cerato es bueno para RTA? No, es un juguete nada más. Al fin y al cabo, si tienes runas super fuertes en Cerato, lo puedes usar como te dé la gana. Pero no es algo que sea meta. En el morado no me gusta el Twitch. No me llama la atención el moradito. Además que son muy tacaños con el pago, por lo que entiendo. O quizás después, no sé, por ahora no puedo decir nada. Por ahora puedo decir que no. Quizás cuando me vaya del juego, poquito a poquito puede ser, no sé. O quizás hasta el verde, ¿no? El kick, que está como de moda el kick más que el morado. El verde. Ah, sí, son muchos anuncios. Yo a veces cuando entro a algunos streams de Twitch, me meten como 20 anuncios al inicio y no los puedo saltar. A ver, ¿quién es el primer competidor? Spires.
Pruébate a ti mismo. My name is Spires. I've been Hola, mi playing nombre es Summer Resort for about Spires. 8 years. And obviously I'm 8 here. años estoy jugando. Estoy So aquí. I'm a very competitive person, so Soy una persona muy competition competitiva. definitely brings me in, and Es I lo que me think lleva that's where my adentro. biggest passion lies. Es mi This mayor year pasión. in particular, I'm mostly focused on Este my año own estoy más box, concentrado en mi focusing on my own caja, strategy, mi estrategia, upgrading my runes and mejorar mis artifacts. runas. I will be the SWC America's Cup champion. Será el because campeón I de will la be the Copa best player América on stage this porque week. será el mejor What jugador makes en me este better is, año. I think about the draft phase a lot, and I think Pienso mucho en la fase de los picks. identifying the biggest threat to my team. Identificar The only la mayor person amenaza standing para in mi my equipo. way, or I should say, whale standing in my way, is gonna Hay be una Sherwell. ballena It's my frente a first mí. round matchup, and obviously I have to beat him. I think Obviamente he's tengo que probably ganarle, the most ganarle. difficult opponent in Es el all más of the rest difícil of de the lo que me bracket. voy a pensar So if I can pelear. beat him, I can pretty much take the whole. Si le gano It es would mean a ya lot to me como to ya está, be ya the es next GG. America's Cup champion. It's the only milestone I feel like I haven't hit yet in the game. Es algo que aún other than no Worlds. he llegado a So hacer, it poner would el mean a campeón. lot to get there. So the thing I would say to the other players is just because we're friends doesn't mean I won't take you out. Quiero decirles que of course, no I'd porque say sean mis thank you to all amigos the no viewers, quiere all decir the que le voy a people who ganar. support me, my wife, Mi esposa, my guildies. I know there's probably mis a couple compañeros de of them gremio, that'll be in the crowd, so algunos que definitely están en el appreciate them público. coming out again. And yeah, just anyone who supports me. If I won, Cualquiera the que me first thing I apoye. would do it would definitely be to call my wife. She's my biggest support. Ah, ya está dando sus deseos a su esposa, ¿no? Está saludando a su esposita. Guys, I think he has his entire guild here and a lot of support elsewhere. Please help me by welcoming onto the stage. ¿Hay un traje qué? ¿Color tubo? ¿Cómo que color tubo? Spires. Como traje color tubo. All right, I know you guys are excited, so let's not waste any more time to see who Spires will be playing against. We all know him, the one, the only, Todos los conocemos. True Whale. El único Let's check it out. True Whale. A ver, la ballena. Hi, I'm True Whale. Hola, soy True Whale. He jugado por 9 años, soy competitivo. He jugado muchos torneos. Algunas personas pueden decir que farmé en dungeons. For me, it's business as usual, right? Always focus on getting the right stats and Me using the right monsters. concentro en buscar los mejores stats y los monstruos. This year by beating my opponents on their first game and every Quiero other game ganarles en that su I get a primer chance. juego y no It darle would ningún mean a chance. lot to me if I were to become the next America's Cup champion. El siguiente campeón quiero because I pretty convertirme. much have every other in-game title already for Legend. Ya he tenido And otros this is just the títulos next como ser milestone that legendario I'm missing, and I'm hoping to get that y this algunos que year. me faltan, So como what este do I que es la wanna Copa say to the América. other players? Good luck trying to figure out Buena who to suerte beat los next. demás. Y ya está. For the people watching this Para las America's personas Cup viendo Championship, esta Copa thank you América, for all your support. gracias por su I apoyo. hope I don't disappoint you all. Espero no decepcionar a nadie, ¿no? A todos. Hola Hamilton. Mi caballo es Big B. Probably the fan and mostly everybody's favorite. En esta esquina tenemos a el Ballenón terrible versus el Colorado Spires opponent, Spires. True Whale. El Colorado terrible versus la ballena terrible. Esto ya parece la UFC, ¿no? All right, gentlemen, head to your seats. Best Más of parece luck. la UFC. Everybody, are you ready? Are you ready to rumble? Great, guys. Enjoy the show. Back to you guys. De vuelta ustedes, hijos, chicos. Thank you, Pat. Man, he farms the ladder, my guys. That's so good. Farms the ladder. That Oldest might be line. one of my favorite lines of all time. Una de mis right líneas up top, favoritas. together with the famous "No" from our good Tomato. friend. Oh, yeah. Tomato, Creo que está dando el presentador Dude, nada más. I am shook after those both those Estoy player intros. sorprendido. I am shook. I want to try Pues sí, and use sonaba, that ¿no? line myself. Some people farm dungeons, but I farm conquer raid players, but that's just not true. All I do, Yo all I farmeo do is dungeons, listen pero to yo be real. farmeo a los demás But jugadores, I dijo, wanna ¿no? try- Sí, creo que try sí. and use that. It's so good. I love the specific conquer rank players. Man, they are both after similar things Que too. se Both farmea los these demás guys are conquerors. achievement hunting, you know, and True Whale is Yo no almost there farmeo as well. mazmorra, yo He farmeo mentioned that jugadores. He feels like he's gotten every other title, and that's exactly what he's trying to do. Fill out the collection of available Summoners War titles. There's Seth, he's Ya, already sí, got está Legend. intentando coleccionar la mayor cantidad de he's done títulos so posibles del much in juego. this game that this is just the next step. He's been ¿El in color del Worlds traje es el más already, so mamador? what he No probably entiendo. wants is win this and ¿No then te gusta try el to rojo o go cómo? for the World Championship. He's been No te the comprendo. best in the world, on a season, but he hasn't been the best in the world
world in the whole year through SWC. So we can see why he's so driven. And then on Spire's side is so wholesome to see that the first thing that he would do is call his wife. Ah, ya, la primera cosa que va a hacer es llamar a su esposa, ¿no? Y decirle, te amo, esposita. Well, here's your son after all. Ya que esta noche prepare el ojete. You like last year, as you say. You give him a hard time. We all love Spire. Apronta el orto. Great match. Yeah, Stoic. And you mentioned earlier, these guys are friends. Sometimes that can be a benefit, though sometimes that actually could hurt you. Algunas veces es beneficioso, a veces no. Like, these two, they do know each other very, very well. Estos dos se conocen muy bien. Prepared with each other for se preparan entre ellos mismos. They found out that now they have to play each other in their first round. Como batallas amistosas, They should know each other very, very se conocen well. Entre ellos muy bien. What did they prepare that one another does not know? Yeah, and we talked about that too. It's like Yo mando que quería ver el directo tuyo mientras juego, dice. Ese pues. I agree with you, Evan. Eso pasa por no tener mínimo 2 celulares. Si solamente en celulares, pues uno no ve, sino otro juega, ¿no? Así más tarde, señor teniente. Más rato todavía. Quizás de acá en unas 6 horas todavía. Mínimo. Porque hay más invocaciones antes que la mía. ¿Qué cosa? Hay el factor sorpresa. Ah, ya, bueno. Y la última cosa, está en un escenario en vivo, en frente de mucha gente que lo ama. Mucha presión viene con eso. Sabemos que eso no es una cosa difícil. Es una cosa difícil. Tiene que mantenerlo cool, tranquilo, sin presiones. Sí, pues si tienes PC puedes hacer varias cosas a la vez, ¿no? Yo también estoy acá farmeando. Ay, carajo, hablando de farmeo, me quedé en el piso 50. No, 60 de la toda hard. Ese halfas me jodió la vida. ¿Cuál sería el prebaneo más seguro? A ver. Oliver. Ambos se van a manejar Oliver. Es que también son 3 personas a las que tengo que traducir a veces, ¿no? Oliver se queda como la mejor amenaza del juego. Si vas entre True Whale, ¿a quién harías el prebaneo? Creo que es muy difícil. Tiene muchas unidades, pero ahora quieres quitarle ese Wedget o la Lora. Pero como Stoic dijo, la opción más segura es quitarle al Oliver. Quizás tengo mejor líder speed. Tienes que adaptarte. Tienes que cambiar entre otros monstruos como Valantis, como Juno. Modifican sus prebaneos y se mantienen ante algo. Oh yeah, I was thinking about that too. My vote was for Wedget. Porque asumo que Cacho no traduce. When True Whale got the Wedget taken away from him early, it tended to impact the gameplay a little bit, but si fuese así, pues mejor me callo nada más y ya solamente escuchamos a Cacho nada más. No tendría sentido. We're in a really interesting spot between Spires and True Whale right now because this is both of their admitted biggest obstacles going into this, Seppi. Yeah, I definitely can see someone that comes out from this matchup going all the way to the finals. We have a lot of strong players today, but this right here will not only be a big challenge for both of them, but also a big boost in confidence. Whoever wins this comes out of it is like, whoa, I just got through a mountain. Like, how would you feel with that? Yeah, definitely these first rounds, I think everybody's going to be wiping their brow here knowing that it just got a lot easier, but it's still not the end because anybody moving forward is going to be another mountain to climb. So all these players, they are definitely on a trek. But we'll see how True Whale and Spires get through this one because we've got round number 1. Tengo varias cuentas para vender. ¿Cómo se puede hacer para que sea seguro? No hay forma segura. En el tema de compra-venta de cuentas no hay nada seguro. Record from each player is so cool. You can see that legend in there. True Whale, maybe one day I'll get that. No, just kidding. ¿Por qué la cara dice como, ¿cómo vas a ganarme eso? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Por qué baneas eso? Dice.
Yeah, let's see what Spire's going to be taking as Oliverga, como siempre. There, of course, is that Oliver locking in at Como 33 siempre, el speed. Oliverga. I do believe all these players today should probably be taking Lorita, their time, because when it comes to these Sagar. live performances, everyone wants to get their full No lleva por ahora líder skill el And of course, Vallenón. we're going to be seeing a Laura potentially hitting the field with that cigar as Chichuca y well. Juno. I love the cigar pick. The quick answer, not letting him have the Juno. We talked about how this unit is so important. You know, the Esta unidad es muy despair, the importante. interruption, the cutting La in, interrupción, and the el sustain that it corte, brings to the team. Tian And Lan for y newer players to the Moore. game, Oliver is so powerful, not only because of the speed, but it's a unit solo that por el líder takes skill away speed, attack bar, sino que gains quita la barra de attack bar ataque y through así. it, and resets Está describiendo lo que hace units. Oliver. So, in here, taking away the Tian Lang, we talked about stolen units. Why is that unit so powerful in this matchup? It's so powerful. Por Oliver, We've got two other por units el on this aumento de field, barra a lot of ataque, attack bar él gain gana over barra here in ataque. Oliver. We've got a Juno, and what they're Juno supposed to también be por el doing is básico. Juno's hopefully going to be revenging and getting a lot of Ajá. attack, if it's built on revenge, of course. Quizás vaya a quitar a Tian Lang, para que no joda a Oliver y a Juno. Pero tampoco tiene como matar a King, que ha costado, ¿no? Of Riley from Spires. He brings in more sustain, Masha. guaranteeing that he can withstand a lot of damage, and True Solo tiene un líder de skill speed y quizás se vaya él para asegurar o le quitará a Tian Lang. Creo que le quitará a Moore acá a la derecha. Y a la izquierda se quitará el Oliver o a Juno. Bueno, a King que lo puede matar con control, no por stun, nada más con Tian Lang y Lora. A mi parecer. Well, for Spires, I really like that Riley, and I like that Kinky as well, because O sea, allá tiene más control que daño. Si quita Masha también se va el daño, en teoría. Se queda con control. Pues sí, daño. También era el daño o el líder de skill speed. Porque a la derecha, la ballena más que nada tiene control. Y Juno no es tan controlable que digamos, ¿no? Va a ser una batalla muy increíble. No es del turno 1, sino estepeo a todos, Stun. O tercer skill, tercer skill. Shizuka, definitivamente. Look at that, Juno already being put down to almost 50%. A Juno, ok, para el stun. Y provocarlos, 4, ¿Vas a stunear o no? No, básico nada más. Quiere deshacerse de una vez de Juno para que no tenga el control. Segundo skill y muere Juno. Sí. Wow, such great damage from that Tian Lang. What an incredible violent proc there from True. Ese proc lo jodió. I would say this first round is probably already done in right here, because these ya es GG, me parece. way too impactful. Spires to try and do anything with this match here. Yeah, he's gonna need a lot of es que también acá cambió el punto de vista con Kinky con Riley. Se fue mal, sí, tenían 2 turnos en cada turno. Bueno, recuperó, pero me parece que cambió de parecer cuando baneó acá el daño, pues, ¿no? Y abajo se quedó sin daño también de por sí. Riley, Juno, Shizuka y Oliver no es mucho daño que digamos. Solo Kinky nada más. Everything drops on the field with the Shizuka, so Sagar that might actually be o his Tian Lang. ability to bounce back here, but keep in mind that this Oliver's not going to get the full effect here with the Tian Lang. Yeah, that's a really good point. ¿Vas a revivir o no? ¿O vas a resetear a Oliver? Mejor resetea, ¿para qué vas a revivir? Quiere hacer daño nada más. Di, Olora, si duerme está jodido. Bueno, no, porque tiene inmunidad. Atate Jue. Atate Jue. Porque no estripió nada. Tian Lang. Tian Lang. Según skill. Según skill o proc. Según skill, claro. Estripeo, a ver, lo hará. Ah, ok, bien, pero no estuneó a nadie. Oliver. Oliver. Ok, Shizuka. No, por más que Shizuka haga proc, no pasa nada acá. Shizuka muere, se acabó la batalla. No. Igual no sirve de nada. Acá Oliver puede ser. Oliver acá lo puede... No. El cuarto skill de una vez. Sí, cuarto skill. No, el tercer skill uso más bien. Tian Lang. Tian Lang. O Moore.
Most definitely, I think you should probably keep paying attention to that Tian Lang. I think Tian Lang is the unit that you really want to try and get rid of, but it looks like he's looking towards dropping some attack bar and potentially getting some resets out there. Some of the units that are happening here. But Riley ultimately, I think he can, oh my lord, comes down to all the healing Spires able to bring this team to the initial turn, defense break, and the attack. There goes the Shizuka. Now the Shizuka was a menos que Oliver haga magia, cosa que no lo creo. Por Tian Lang más que nada. Y por Sagar también. Interesting to see units like this Cigar and why is it so strong, or in this case the Wind Bison. Si Oliver gana esta, mejor que desinstale el juego a la gente. Qué buen estripeo. Básico y un proc. Otra vez, mira, ve. Ese Tian Lang ha hecho 2 turnos en cada turno. Tian Lang 2 turnos en cada turno hecho. Parece como si estuviesen peleando de verdad, ¿no? Sí, Ulises, es uno de los counters. Ese panda hizo 2 turnos en cada turno. Creo que en todos los turnos hizo un turno extra del Tian Lang. Truel now has first pick going into next match because Oliver was the first pick coming out of Spire. So round 2, does he potentially take the Tian Lang away? A ver. Yeah, and let me tell you guys something. There is an unsung hero. Es que también Spire se fue, cambió la estrategia, ¿no? Al inicio estaba como control, después se fue un poco para la curación. Falta todavía Joseph. Todavía no. Cuando cargue el skill de la chica, ¿qué? Ya, está viendo el stream con delay. A ver, pues no sé, sacarán el cochino Raccoon y Miles para el nerfeo con gusto este mes. Kinky Lora. ¿Esto es Best of 3 o Best of 5? Creo que es Best of 3, ¿no? Creo. Potentially, we'll see what happens here because we have a lore and we have a Kinky pre-ban right now. So when Truel's pre-banning out a Kinky, you can't help but think that maybe he's drafting a little bit more AoE units going into this match here that he doesn't want to have to deal with the Kinky because he had banned it in the last match. El Wet Hats. Yeah, it's looking for me more like his comp that he brings the Volantis and the Juno, or is he gonna adapt to Ahora that? sí irás primer turno, Spirits, a ver. Spires now is trying to go for turn 1. A Chiwu coming out. Is this gonna be a Gianna game into, you know, some control, some attack bar reduction? Ahora le quitó el Tian Lang. He steals the Tian Lang. I really love that. Interesting. So about the I really love that. draft already for Spires right now. Oye, hasta ya estoy sudando acá en las axilas por la pelea de hace rato. Truel was 100% going turn 1. So if he had tried to speed contest, it becomes a speed contest match, and I don't think that is kind of what Spires was looking for right here. So we ended up going with a Cigar team, and your Tian Lang getting locked in as well. And we're seeing a little bit more turn 1 play coming out of Truel with the Champong and that Masha. Yeah, you know what? I kind of Lora, like no, Tian Lang fue el MVP. MVP. He can even go back to that turn. En esa batalla el que fue MVP fue Tian Lang. That's it. The Gianna apparently being slapped, the Chiwu. Otra más de fuego porque está ya llevando puro, ¿no? Cosas de fuego. Claro, fuego. Sí, hoy salió el sol. Calor como tal, no, pero sí salió el sol. Salió el sol. Veremos un Haigan, claro, estripeo, ¿no? Sí, de hecho, puede ser Haigan. O de hecho, puros de cosas de fuego y viento, porque acá mira, tienes todo lo de fuego, acá también de fuego nada más. Agua. Control. So we might already know what's coming in for as this last pick. It's probably going to be something in the 33 speed realm. And of course the water Ryu. Claro, si arriba te ganan el turno, te stripea y ya te jodiste, me parece. Así que quizás acá debes tener un tipo que corte el turno. Puede ser. Líder skill speed o Shan. Bueno, acá creo que se va Leo a la izquierda definitivamente y a la derecha Leo y Shang eran por el control masivo. Aún así, si Moore stripea a todos desde el inicio y hace pros el pintor, ya se jodió. Ganó Moore. Y no llegó a cortar el turno, ¿eh? Resetea nada más. No corta el turno todavía el Tian Lang, Chiwu. Toma flaco. Bueno, panda. Pintor. Masha. Última skill, definitivamente. Psycho Crusher.
Masha con todo. Masha con todo. Básico y con suerte un proc, a ver. Así como le hizo el panda de hace rato. No hizo proc. Stripea todo. Masha con todo, nada más, dale. Igual, dale el segundo skill y se desmonta Masha, claro. Ahora provocas a el Mur, tal vez. No provocó. Tío, el lago no tiene el skill, ¿no? Si Masha se proc, se jode. O si le stunea. No está con Spare, debe estar con Swift. Ahora sí según skill. Ok, 2 stuns. Masha. Claro, todo Masha. No tiene el segundo skill. Ok. Va a bajar la barra a Tian Lang. Sí. Típico de vos con tuas. Mata a Masha nada más. El problema es cómo matas ahora a Moore. No tienes mucho multihit ya. Resistencia, en serio. Bird, the Wedget will have the skill right now to use it, so you either have to pray for a kill right now. Igual si mata ya te jodiste, creo. Te faltan procs acá, Spires. No se le ha activado el proc hasta ahora, Hasta ahora no se le activa el proc acá a nadie. Creo, no he visto a nadie que haga procs abajo, Nadie. El ayer debe estar con Swift, ¿no? No parece estar con Desper ni con Bio. Provoca Chompung. No hace procs hasta ahora, No duerme, no hace procs, no hace nada. El balanceo del juego está así, ¿no? Perfecto. En la batalla anterior, la ballena hizo muchos procs. Acá ni uno es el Spirits. There we go, a little bit of attack power reduction. Cigar still staying alive. We got a skill 2 coming out here, dropping 2 units. This is definitely true, Will. Locking in that second. Si quizás Spires hubiese hecho procs acá, tenía una chance, pero no hizo ni un solo proc. Ni uno solo. Fire and Bison didn't do enough. He only got 1 stun, didn't apply a la hora que se los pro, ¿no? Y ni siquiera sacan stun. So maybe the Gianna would have been a better choice into no this wedge. Ha hecho ni un solo stun y clásico del juego, cuando ya estás por perder, recién te hace los turnos extra, ¿no? Por lo que veo si es un best of 5. ¿O no? Sí, parece que es un best of 5, si no ya se ve sin parado. I mean, it's really scary for my boy up here. You know, I still think Spires Let's go, Spires! He can come through with this one here. Sí, pero no hizo ni un solo proc el Spires. Really tough, especially on the mental, when you know that a lo último, recién el Bison hizo proc. Cuando ya la batalla estaba acabada. Se siente como mis batallas, de hecho. Se siente como mi Siege. Cuando ya perdí, recién hago mis turnos extra. Así es, Juan, hasta el último. A ver, acá si saca, aunque sea el descuento, el Spirits. Olivergas, agarra Laura otra vez. Juno, sí, lo mismo, es prácticamente la batalla 1, ¿no? Pero acá fue cuando perdió, porque eligió Riley King, y creo que ahí no debía llevar esa cosa. Sí, la batalla 1, nada más, igualito. Viento, alguien más de viento. ¿Leo? No, Leo no. No vas a colocar a Riley, por favor, ya. Ya no usas a Riley ni a King ahí, porque va a ser lo mismo. Maybe I can withstand that damage. Goes with the same draft. Sometimes I love that. You know, sometimes it's RNG, sometimes it's the monster you ban. Es exactamente la batalla 1. Están repitiendo la batalla 1, Deja Vu. Bueno, parece que se está regalando Spires. ¿Serán una vez más los baneados? Pues sí, exactamente lo mismo. Está exactamente lo mismo, los mismos baneados. Kinky y Masha. Es que haga pro nada más, lo único que le hace falta acá es procs. Si no hace procs, va a ser lo mismo que la batalla 1. Esta vez falló un stripeo, pero Laura va acá a stripear. Como siempre, Juno, esa vez le hizo, ¿no? Sí. No provocó a Juno. Proc. Lo mismo que la batalla 1, ¿ves? Él mismo se regaló igualito, pues. Fue lo mismo que la batalla 1.
Es un cochino de Yabu la batalla, carajo. Bueno, él mismo se regaló, pues también, ¿no? Él mismo se regaló. Well played. Ah, la mierda. La culpa lo tuvo Spice por haber repetido la misma cosa, ven. Uno más, uno más, uno más. Uno más, uno más, uno más, uno más. Uno más, uno más. No, ya no, ya. Ah, la mierda. Duerme, duerme, duerme. Ah, faltaba dormir, no hay más. Bueno, ahí debo decir que la culpa lo tuvo Spire, pues, ¿no? Por haber él mismo regalado la batalla 3. Sabiendo cómo le fue en la batalla 1. La batalla 1 debió haberle enseñado qué es lo que no debía haber hecho, pero bueno, lo repitió, ¿no? Así que en sí fue culpa de Spires. Y encima para rematar, Lora hace como 50.000 turnos al final. Sí, pues. Se va ya a su casa Spires, pensé que iba a estar adelante. ¿Cómo te sientes? Lo siento, Spires. Sí, exactamente fue lo mismo, ¿no? El básico y después un proc de Tianlang. ¿Estás listo para tu siguiente oponente? Todos aquí son fuertes. La mejor de las suertes para ti. De vuelta a ustedes, hijitos. Qué asco esa batalla, en serio. La misma tontería. ¿Cuánto vale? No sé cuánto valdrá su cuenta en sí, no sé cuánto valdrá, pero vale, creo que más que lo que dan en este premio de acá, ¿no? Hoy fue muy difícil. Espero que las casas los chicos en sus casas aprendan esa lección, no repitan el draft. Was the nail in the coffin there, and we saw the Tianlang pop off. It was looking more like exactamente lo mismo. Yeah, I want to find Truel and see where he's. What did you do to my boy? ¿Qué le hiciste a mi chico? That was brutal. That really was. Eso fue brutal. But like we said, it did come down to the draft there. We kind of knew how. Fue un tema del draft nada más. Off of that first round. Claro, pues basado en la primera batalla. Bueno, en este caso Juno fue la que hizo el revenge, pero no bastó. No, si estuneaba con el revenge, quizás se hubiese cambiado un poquito, pero bueno. To happen. Let's say, you know, Juno did survive. We did look at that first round. I think we were still in a position of really hoping that Riley was able to proc and get lots of sustain and kind of turn things around. Claro, so ahí lo único que le quedaba a Spires era rezar por el proc nada más. Being said, I do think Truel takes that first round, does take that third round as well. I agree with you. The RNG did help a little bit, but it's so much damage. When la suerte ahí fue lo que ayudó un montón, pues, ¿no? All of the units from Truel's side take a turn. His units have no HP. Like, even if he was alive, de hecho, no parece que no tuviesen HP los de acá, los de abajo. Like you said, the Riley would have been super key, and then he's missing a little bit of no sé cuánto le quitaba con el básico del Panda y uno. Try to bring it back. Those missing so much from it. Game number 2, though, I really like this draft. I think the thing was the Fire and Bison was the main unit that kind of just didn't do enough. You know, if he had another unit in that position that could have helped. ¿Cuántas horas? No sé, serán 3 o 4 quizás. Este stream va a ser largo, así que traigan sus. Mira, esa batalla es como que no puede ser lo mismo otra vez. Las torres, por supuesto. Hasta él está cansado de sus procs. Y ahí la cereza del pastel. Lora, hasta uno mismo se ríe de los procs, ¿no? De sus mismos procs. Bueno, mi caballo ganó de la primera pelea, el ballenón. Cierto, ¿cómo está mi torre? Sí, pues. Sí, Riley estuvo de más. No sé por qué no aprendió, pues, ¿no? La culpa ahí la tuvo Spires por repetir el mismo. Y no la de la ballena, porque bueno, obviamente le funcionó. Siendo que a Spire no le funcionó, pues bueno.
I love both of you boys, but I'm the oldest here. Tiene una de las mejores Juno. No he visto su Juno, la verdad, Spires. No la he visto. No lo vi en stream para saber cómo está runeada, pero parecía flacuchenta, ¿no? Con un básico de ese panda le sacó no sé cuánto por cada golpe. Y además, con el proc, creo que se lo mató, pues, ¿no? Con el básico nada más, le bajó la mitad de vida. Y con el siguiente golpe de los multihits del segundo skill lo mató. Parece que esa Juno máximo tenía cuánto más, 20,000 de vida y eso, ¿no? Yes. Oh, yeah. I mean, I said it before during our preliminaries when we got sí, debe ser. Esta mínimo debe ser 4 horas. Por eso hoy se me va a borrar la raya del culo. These two are phenomenal in the draft phase, and this is going to be Madrimdi y Cefa. This is going to be a treat for all of us. Okay, both these players put on an absolute clinic when it comes to drafting. Sí, pues es más que nada por el artefacto, bueno. What do they have? What are we going to be bringing out here when we have two? Siendo que Tianlan tiene puro multihit, el básico 3 golpes y el segundo skill también 3 golpes, pues sí, obviamente daño segundo speed y daño segundo HP. Daño puro igual. Pero obviamente pues aún así Juno tuvo que haber contado con artefactos de tipo reducción de daño entrante, algo así, pues, ¿no? Daño crítico recibido, qué sé yo. Pero conociendo cómo son estos tipos, a los oráculos siempre le ponen daño según algo y no daño desde algo, ¿no? No le buscan daño recibido, más bien. A ver, la introducción. La segunda batalla de las eliminatorias. Madrimdi. Yo pensaba antes que su nick era Madrimi. Madrimdi. Y he jugado por 8 años. Juego este juego cada día, es parte de mi vida. Ay, mi voz también. Observa mi competición mucho y tomo notas y tácticas. En tácticas. Practico todos los días. Me hace mejor que otros. Hola, Maximiliano. Si gano esto, me convertiré mejor. Seré un mejor yo. Les probaré a todos que el primer juego del año será mucho más fácil. Es chino, ¿no? Por lo que habla. Sigue hablando y sigue la traducción. Bueno, suerte a todos y que gane. No, y yo ganaré el juego. Chinchon, chinchon, chin. Gracias por su apoyo. Sí, parece chino, mandarín, no sé. La cosa que por los sonidos que hace parece chino. O taiwanés, que sé yo, no sé. Guys, known as the Rune King, he has some of the fastest, if not the fastest, violent and despair sets in the world. Las runas más rápidas en cuestiones de despair y bio, dice. Madrimdi. 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 Yo pensaba que antes que era Madrimi. And without further ado, we'll check out his opponent, coming from Hawaii, Zephyr. Desde Hawái dijo. ¿Qué era further ado? And without further ado es como encima decir algo así, ¿no? Hi, my name is Zephyr, and I've been playing Summoner's War for 9 years. He jugado por Summoner's War por 9 años. Este año voy a tratar de tomarlo más serio. La única cosa que me puede detener es el siguiente campeón es mala suerte. Me voy a probar a mí mismo. Creo que soy mejor que mi competición porque trato de buscar cosas nuevas. No funciona todo el tiempo. Pero pues, solo quiero saber que estoy listo. Y vamos para allá. Let's get it on. Este es el Shambi, ¿no? Se parece a Shambi. Él sí se parece un poquito más a Shambi. Démosle la bienvenida a Zephyr. Pues sí, solamente por Spires es el único que parece gringo americano, ¿no? El único. Hasta Joseph, que es peruano, parece chino.
¿Están listos para esta batalla? Sounds like Are you ready to everybody's ready, so take it away, boys. Thank you. rumble? If you Well, I'm certainly ready for Well, the this rock matchup. is We cooking. have quite a matchup here. Madream Tenemos una buena batalla sticks to acá. his guns and plays really well. And then we've got Zephyr, the Trailblazer here, Stoic. This is a really interesting comparison Esto of es philosophies. muy It really interesante is. I'm comparación. looking forward to both these guys here today. I do love Zeph. I think Zeph is a super, Amo a Zeph, super dice, a ver, solid ¿qué es lo player que here. I harás know he con lo hasn't que gone as far ganes? as Madream has in these Planeo tournaments celebrar in con America's amigos. Cup, and I know we've got a lot of experience behind Zeph as ¿Cuál es tu well, estilo so de I'm expecting juego? experience to Juego show primer here. turno, But todas mis Madream runas son, he has been están basadas en drafted well. He has speed some y en great counter tools. We picks. saw this Dak Oniyuji come into play here. This is a very, Tiene a very Tomoe, tough ¿no? Digo, unit. Tomoe, Dormammu, Douman. I've come to bargain, and we're La gonna see more Rata, of this Oliver, unit today. Praja y Oh, Juno. yeah, I hope to see more Doman. It's going to be Chance de really ganadas, cool. Madream always gives us fun 83.8%, games to watch alto. here, Seppi. Now, of course, on the other 5 side of wins this is y un Zephyr, lose. who is determined to prove that he can take things a little more seriously. We'll see how that goes. I kind of Vamos a personally ver cómo like the sale way esto. his cadence carries out in the middle of a game. Yeah, En I la mitad de la appreciate his partida. creativity. You know, we see a lot of similar units. Ah, when no, we're no vi playing cuál in the es. meta, No vi and la these partida de players want to Zephyr. be very competitive, ¿Qué es lo que más te but he's preocupa acerca de, someone de toda la that brings a little competición? bit of spice, a little bit of Asegurarme que mis flavor drafts y to mis the picks drafts, sean bringing units like the Momo that we entretenidos saw, para like los the light espectadores, NCO, so I mientras hope que that we aún estoy continue to dando see those units and that he los surprises resultados que opponents, quiero. Me you están know. dando A los cool thing to resultados see que as quiero. well in here ¿Qué is consideras how que both es tu these players are mayor gonna ventaja o react desventaja? to Mi their desventaja es a opponent's veces no style. tomar Like mis we were drafts, talking mis about, drafts, we o sea, know mis Madream D is a very, very mis fast player, monstruitos so if de you know la he can't de forma outspeed seria. someone, what's the best route, Drafting you know? phase, la fase del... You know, ¿Cómo se during traduce the drafts? prelims, I thought, Elección, bueno, como lo que sacas my en own monstruos. bias aside for that light En la fase del NCO, draft, de forma seria. It was Should have been Cassandra. It's okay in prelim. I don't want to see it. Ah, pues sí, pero algunos no saben, pues. I want to see it I'm sure against it's entertaining. Not tonight. Algunos que saben inglés bien, pero algunos me van a decir, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No entiendo. Player profile right there. That's what he wants his pick ban phases to be. He wants them to be entertaining. But Quiero what was que sean interesting to me there is at entretenidos. the bottom, he actually sees that creativity, not taking it seriously, Quiere la as actually creatividad. a weakness of his. I personally see it as a strength because it's harder to predict. Personalmente veo esto Yeah, I como agree una with you. And fortaleza más thinking bien. about underdog stories, when you're the Sí, pues no voy a traducir dominant todo, side, pues, you ¿no? know, Algunas I partes do que think that hablan is a la vez no voy a weakness, but when traducir. you're someone No tengo that tres you're lenguas, seen yo. as the underdog that can surprise the other one, we can see a David versus Goliath story right here. So it's going to be really interesting to see how both Va a ser players muy are interesante gonna cómo adapt ambos to each jugadores se van a other's style, adaptar a sí and if mismos. that surprise factor is going to come Y into otra play. vez el factor de Yeah, sorpresa and va a ser lo Stoic, que... So we talked about the Momo. That was actually a guilty request, I believe. The first person who said something got to do it. He straight up asked me today. He's like, Evan, what do you want me to pick? I'll pick it. ¿Quiere que escojas a Momo en So serio? what would you have him pick if you got a vote? I believe ¿Quieres que the escoja a Momo en Cassandra is serio? in the wheelhouse. Nunca he visto So una I Momo en kinda would RTA, like eh. to see the Dak Cassandra, and if it's not the Y esa Dak magia Cassandra, porque está ahí, maybe está como Cassandra. la Big fan of both Yeah, I of know. them. representación del So I torneo, would like to see rojo, those. Maybe fondo not, rojo, pues you know, sí, again, puede ser. like, you know, if the light Ezio happens, it happens. Okay, Stoic, Si pasa, my si dear pasa. friend, you Si know pasa, I pasa. love you, but the Fire Cassandra appeared that day and she hit for Ah, pues sí. 34K, and the Light Ezio hit for 37. So 47, that's all I'm 47,000. saying. Maybe we'll see the Ese Light Ezio de luz Ezio. pega Here we 47,000. go. We're gonna find out how this plays Here we out. go. Madream D versus Zephyr is happening Madrid right now. versus We're going Cefa into está round pasando one. ahora Take it mismo. away, guys. Vamos a ver. Yep, pre-bans coming out right here. We've got that Oliverga all, of course, y pre-ban in Lorita. Laura. This is going to be something we see a lot of, these two units getting Siempre que pre-banned vemos today. esto, ¿no? Well, if Los he prebaneados, watched the Lore last y match and what Oliver. Laura did, you definitely don't want to go against that monster. The Oliver on the other side, very, safe. Ahí está Momo. So I really like that. Ahí está la Momo que le escuchó. That's for you, Evan. Ah, es para ti, Evan. Ooh. La Nikki Nicole. I love Nikki. I think Nikki's great. The unit that I have and I've been trying to use as much as possible. Big fan of this pick right here from El Zephyr. Río And of Azul, course, ¿y we've got quién más? Madream showcasing a more/water Ryu. Bueno, Madream dijo que iba a ir primer turno, ¿no? Nada de segundo turno. Madream's going to be taking potentially a turn one playstyle. Pues And sí. I love the Nikki Sigue play siendo because meta she Masha. gives you both opportunities, Y por el right? fonito She rojo can be a también. turn 1 comp, turn 2 is a unit that deals a lot of damage. Primer turno va a ir el Madream D con and the cleanse, but Chompum. right now, Madream D says, Acá no I am parece not que vaya worried primer about your turno. Nikki because I will reset her cooldowns and I will remove that will on turn Ya de 1. por sí está llevando dos this strippers. is, Ok, very líder skill popular play, speeds. very predictable play in Con my eyes Vanessa, right la now. que no deja So chota with con the horrible, cabeza. Chun-Li Anti-stripeo getting como locked in, but we Haigan. have a Ok. 32 speed lead in the form of Vanessa being drafted right now. Quizás So justo Zephyr is joda ready al to speed Haigan the acá test. el Madream D. And a buffed Haigang. We've seen how much more this Haigang has appeared after its buff, and
And it's great against these Ha two aparecido units mucho because más they después de su buff. do strip, but they don't reduce or increase attack bar, so you're Estripeas, gonna pero get cut anyway. aumenta la So barra right de now he's ataque. saying Puedes you cortar either el ban turno. my Hagang or you bring something else that can help you deal with it.
Si vas a llevar strippers, tienes que joder al high gun. Pues sí, mira, ve, stripper y daño puro. Bueno, daño fijo en todo caso. La rata y... curación, más que nada. Ya más soporteo acá. Tiene 4, no, tiene 3 curadores, ¿no? Curadores con Nikki, la rata y Camila. Agua más, uno más de agua. ¿Quién podría ser acá? Igual no tienes un líder de skill ski más. No hace falta, creo. O sí. Porque vas a banear a high gun, pues, ¿no? Pero si baneas a high gun, tienes que llevar uno más de control de agua en todo caso. ¿Verás? Obvio, ni mucho nerfeado. Daño puro contra Camila, ¿no? Sí, obviamente high gun va a ser el nerfeado ahí. El prohibido. Y acá a la izquierda, tal vez se vaya justo el nerfeado. Para mí que se van high gun y líder skill speed. Si es así, quizás ¿quién vaya antes? ¿La rata o Chompung? A ver. Vanessa va primero, Pensé que la rata es una sweep Vanessa. Oh, fallón. Bueno, la rata, obviamente. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese roto la defensa? Nada. Nada en sí. Por más que esta tipa metiera el tercer skill, mataba a Chompung, puede ser, Congela a Juno, no, ¿para qué? Bueno, da igual. Daño nada más en el que le queda. Ya, el sapito, Nikki y stripea. A ver, stun. No hay ni un solo stun como siempre. Reseteo. No, según skill metió. Para que se cure, ¿no? Camila. No reseteó a Vanessa. Le falta meter el daño puro quizás que en a Vanessa. ¿Ahí para qué? Bueno, ya está, pues. Para que no se pueda curar también, de hecho. Barra ataque a Camila tal vez. O a Nikki. No, Vanessa otra vez. Segundo skin, rompe defensa. Y se murió. 34.000 le quitó. ¿Le quitó 34.000 o soy yo, Brock. Camila. Camila. Sí, Camila. Toda Camila con suerte. Cualquiera, rata o Vanessa. Se va contra él. Lo único daño que le quiere es ya Dogma nada más. Un pro más. Pro. Segunda skill, a ver. Bueno, rompe defensas a los tres, hasta de fuego. Sapito a Rakuni tal vez. No, Vanessa. Muere. Pero era mejor que le dé la maldición a Camila, tal vez. Si se muere Dogman, reseteo. Reseteo. Ya, ahora sí a Camila, la maldición. Si Camila se muere, se acabó. Sí. Ya, toda la rata nada más y jeje. Rata y jeje. Si hacía un prog ahí mataba a la tipa esa, pero bueno, y si se moría, pues acababa la maldición, ¿no? Ya termina de matar nomás a Camila. Sapito ya acabó. Ya acabó la partida. Pero asegúrate matando a la... Bueno, da igual. Chungpung was such a key unit. The death breaks coming in, and he landed a lot of them. Stoic got a couple of very important procs and was kind of the monster that allowed others to deal damage. No me acuerdo si acá mi caballo fue Madrimdi, creo que sí. Creo que acá sí fue mi caballo Madrimdi. 1 point on the board for Madrimdi. You're right, you called it out. The Chungpung was a very key unit, MVP of the game. Pues sí, Chungpung con esos rompedefensas que hizo, hasta de fuego estuvo bueno,
Yeah, she was hitting very, very hard, and like Stoic said, Esa she Camila le managed to quitó get a como couple procs 34,000 al and remove Donimucho. from the field at Duman. It could have been a different game, but she was very tanky, and she was definitely 100% res. Yeah, once está mi that mark of death predicción? came out there on top of the Camilla, that was game over. There's no way that you're able to heal yourself through that mark of death. It's it. You're marked for death in that Camilla Estás drop there, marcado and that ended para la that match muerte. right there. Así Madrindi, Look at esa this cama y change caballo. in base, a surprising Vanessa Preben. We talked about Vanessa how players Prebaneo. adapt and realize that other monsters become more important in this matchup. And he saw that this Vanessa was specifically prepared for him. He can take away the 33 Okay, speed lead líder and skill says, now speeds. you don't have a way to contest Que irás this. allá con Kali o Verón, algo así, por ese combo. Parece, ¿eh? Parece ese combo de Kali o Verón y no sé qué más. I really Hasta like Daphnis this quizás. response, and I know that a lot of people pick them without the tableau, but you know, Tablo. it is Saturday. I would love to see a tableau on the Es field. sábado, The quiero lore ver un coming tablo. out. So a speed lead with 120 base speed monster. Pues and sí, now Dream puede is ser. thinking, Era para do I banear el bring, daño, pues, ¿no? yes, a lot of variety with another speed Bueno, decimos que lead estaba and con vivo another very ese fast tipo, ¿no? monster that got banned on the first match. Nope, double speed lead coming up from a Dream D. He has said he really wants that turn one. Le He's gonna be gusta playing mucho that el primer turn one style turno. here. I think Zeph is Control. potentially thinking about backing it up here. Gianna And I don't think that y necessarily says he's backing Song it up San here, Lao. 'cause we got a Gianna and we have a Dark Monkey King hitting the field. The Dark Monkey King is such a high base speed monster as well, so it Puede might ser. be on Swift if he closes out with a secondary speed lead. Haegang, como siempre, counter de Gianna. And now the Haegang. I really think the Haegang is super Uno más de strong viento. in this matchup, and you O might fuego y need quita to ban that, Shizuka, but puede then ser, no sé. it tells you that the Laura is probably going to take turn one. Un bono de fuego tal vez. Exactly. Let's see what happens here Anti-stun. with Madream. He does Edna. have that Haegang. He is going to be bringing the very fast Etna. We know that. Y acá uno más de viento porque no hay amenazas de fuego allá. Uno más de viento. O neutral por último, ¿no? Le falta un líder skill más de speed, de hecho. Ya le quitó a Vanessa, Yeah, ¿no? very, very strong comp. Ahí There's faltaría quién, one nadie más. interesting thing, though. If you remove the Etna, there is No tiene más death líder break skill on speed, that creo. team. Sama, The pero bueno. question is, Da igual Sama is de ahí. his comp Un tanky tanque. enough to withstand the damage? He brings Ah, a como very siempre, tanky se va el unit Haegang. in the Fire and Y a la Bison. derecha se va quién. So ¿Gianna? now it's very difficult. He tells you, I se want to fueron play los turn que- 2 and bends the Etna. I like that. Se quedaron You know, los Nemesis, it ¿eh? didn't Los surprise counters, me. Haegang y Definitely agree Gianna. with that. 33 speed lead coming out from Madream D. HP lead coming out for Allá va el Zephyr segundo as well. turno, Zephyr Madream D, primer looking to turno. hopefully stay alive with this assault that Madream Atata y is going Juve. on. Yeah, let's Qué go. buenos tripeos, Turn qué one asco. out of the water, Ryu. Stun. Gets the removal. Let's Según see how skill much o- damage this Laura can put in. Tercer And skill va a the ser. question is, No, según can skill. this Oliver Uy, land casi a everything? todos. Oh my God, triple stun. Baja la barra, Haegang, no te can regreses he por el get the estripeo. force stun, Claro. or will Ah. the Shizuka bring the game back? He gets Ah, it. Shizuka. Here we go. You can always rely on Haegang. Shizuka. Out there. And of course, Oliver's going to be super oppressive right Ah. now. Lots of attack Gianna. bar pushback. We're going to see Bueno, additional carnal. turns popping out to push back even more attack bar. New additional turns coming out for Zephyr as well. So definitely Zephyr being placed on the back foot early. Buen reseteo porque Getting hizo a el turno pop, extra, not able to do Too much here with this count. But he Buena can try to adivinación, control mono. the Laura, yes, sir. The thing was Ugh, very Oliver well hoy. played by Madream D, resetting the Ahora sí, Cardinal and estuneos, not another no hay unit. estuneos. He knew Pero that the attack glancing. from that unit was the most impactful, so very well played. Ya se ve and GG por esta careful. parte, ¿eh? No vas a meter el tercer skill, no vas a hacer nada. Sí, no vas a hacer nada. No era para que se arriesgue con ese glancing. No control, no stuns right now. The damage is Tampoco coming out, glancing, and no va now a hacer the nada. glancing is so powerful, but he goes for it anyways, and Cuando el glancing nothing funciona, funciona. lands. Cuando no, Just bueno, one obviamente que no. miserable slow on the Laura. The damage is coming out. This GG. unit is so oppressive, and the thing is, even Muy if buen this daño le hizo, Laura ¿eh? had the A pesar de que está the con Haegang glancing. goes on the other side. You're Ya just perdió. gonna give him a cleanse for free. Yeah, that's a really, really tough situation for Zephyr to be in right now. He's trying all that he can to bounce back here. But I do think Madream D has the much cleaner draft going into this round here, and he's looking very, very safe where he is right now, putting Ya perdió, me Zephyr parece. absolutely on the back foot. Yeah, I really like his draft. ¿Por qué no me Very interesa, strong in the Gotito? turn Ay, two. Goto, le dice, no me ves cara de pay to win, ¿qué cosa? Cardinal's shoulders, so he had to Punto get uno, porque no me everything interesa. right. Punto dos, Shizuka porque no soy had pay to to win. 100% resist everything, which is something so hard to do. Very dominant performance from Madream D, taking Y punto the 3 2-0 porque me das lead. con. Madream D all of a sudden Esas son las sitting at razones match point with a que las great expliqué como showcase of 30,000 veces crowd en mis control videos. there, Seppi.
Yeah, excellent draft. Número 1, no me interesa. Número 2, no soy pay to win. Y número 3, me da asco. Counterpicking your opponent, because when he saw that his opponent Zephyr was trying to go for turn 1, he brought out that Hay Gang that just kills Gianna. A ver, también será un 3-0. Yep, exactly. Well, you can see the pre-bans from last time. Vanessa and Nikki, they will be available as we get into this round. Number 3, match points for Madream. The potential, another 3-0. I don't want to say it. Not going to be a caster's curse over here, but a potential. It's there. We've got pre-bans coming out right now. It could be anything at this point. Yeah, let's see what happens. Juega para divertirse. They're gonna go back to the match Supongo. pre-bans, or si le quieres llamar así. Adapt to something that they saw right here. Has Zephyr prepared a different draft? Hay una mezcla entre diversión y asco, tal vez. ¿Cuál es el sentimiento que define cuando sientes asco y a la vez diversión por algo? A ver. No, Gianna getting pre-banned, Alora getting pre-banned here, Zephyr with the first pick. I don't know what he has to take. Does he have to take something away from a Dream, or is he also pues sí, por eso, that Oliver? Yeah, I por would eso still juego that Oliver. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Unit, and if you choose turn 2, you would have to go with something like more heavy. Y como no soy una persona competitiva, no me interesa. Monkey, and we haven't seen those from him yet, so I think he prefers to steal it away. Yep, I think that's definitely the right decision here. We'll see what Madream is going to be doing. Is he still going to be speed contesting? Sigue con el primer turno Madream. Y le fue bien hasta ahora, ¿no? Yeah. Chong Pung, seguramente. Pick because it was almost a surefire must ban, you know. So right now he's thinking about it. Do I change my style a little bit? The Chung Pung would be a very safe choice. He can also bring a Juno. I really love that. Juno very strong. We mentioned against an Oliver, Juno, Fire Monkey. Those units become super important. Yeah, most definitely. Let's see what Zephy's going to be drafting here. He's got to know that potentially that Dumon might hit the field once again. He also has to keep in mind that Dakoni Moshe. We know how impressive that unit can be. Both those Dak units are very, la ratita, por fin. Can I say something crazy? If we see from Madream right now, no reset coming out in the next 2 monsters, this opens the door for something like an Abelio to interrupt the Dark Onimusha. So I'm going to be super interested to see what those 2 picks are, because if he brings the Chungpung right now, he can be in trouble, because you can pick a lot of fire units in the end right there and be very tanky. The Masha is super dangerous. Está pensando Madrid, we know that Masha está teniendo problemas con el pick. Just crits on their face. Yep, most definitely. I mean, there's that Dumon. Daño fijo y Praja. And of course with the Pra, I think a Pra is an excellent pick right there. Excellent monster, another source of trip, and also has the speed buff, the heal, you know. De acá que vas a colocar Wedya o Rakuni para acompañar a ese Miles, porque no tienes buffers, ¿no? Even though the prize is strong, no hay buffers. A little bit less kill potential, and he doesn't have cooldown. ¿Tendrá Wedya? No, parece que no. Zephyr can go with turn 1 unit, the Etna, strip, stun, death break. Very, very strong unit, and close it out with another speed lead or the Rakuni. No, yo de hecho nunca jugué RTA así, a ver, la clásica tontería. Yo que yo sepa nunca jugué RTA así como que, me gusta la RTA. Desde hace tiempo. No recuerdo alguna vez haber disfrutado de jugar RTA. No sé de dónde sacas esa nota. Yo no recuerdo nada de eso. Yeah, and can I say something else? There's only 2 single target strip units on that side. A Wusa or a Shizuka would not be bad right here, and banning the Etna. But he does bring the Nikki on both sides. Pues sí, tienes 2 strippers individuales como Edna y Miles. Or do you think that there's another unit that's very I mean, I think le quitarás el líder de skill speed. Out here, I feel like Mash is always like a really, really big threat as well. So you know what? I would actually say pues sí. that Ethno por eso se van nerfeados en este parche. Lo firmo. Firmo que a uno de esos 2 o a los 2 lo van a tocar. Líder de skill speed se va. Daño puro se va también acá. Y acá en teoría no tiene mucho daño, ¿no? En teoría. Solo por los multikill nada más. So I like that more aggressive playstyle, but I also like Zephyr's ban. Not gonna deal with that Dumon. Primero irá Edna, por supuesto. No. Turn 1, going to Madream D. He comes in, strips. Ese Juno también está súper rápida, mira. Ay, no, dormida. Yeah, misses on the Etna, but it's the perfect comparison to get on top of that unit right there. And you can clearly see Madream D really wants to get rid of that Masha. There's going to be a ton of additional damage with the heal blocks landing on top of the field as well. Masha does stay alive though. Nikki o Juno. Available, and he's going to try and pump unit creo here. I think he should Nikki. go for that Nikki. I think Nikki's the unit that he's got to get rid of, but he goes right after. Según skill y luego la, no, básico y luego la rata. I
love this option, and Bueno, now he rata. has the Rakuni that can give a turn back, and he can even be to the Masha to remove the Juno once and for all. Va a ser He el gives it to segundo the skill. Edna. He can go AOE, Pensé or he que se can le iba go a for dar the a- stun. I think there's two options, and there's a greedy one. He goes for the greedier one, because if this Braha procs, you will cry. She doesn't. Okay. There's that Juno's going to be dropping. No hubiese hecho eso, pero bueno, Of course, we're going to be healing up with getting additional turn from this. No estoy conforme con esa decisión, pero bueno. Sleep potentially on top of the miles. It is going to be the unit that's going to be going. Hubiese metido segundo skill para ganar barra de ataque y matar también de pasada al otro. My man, this Masha does not Un want proc, to fall. no da igual, no She's tiene el spent skill listo. 1 HP a couple times. Can the Rakuni proc? No. She will finally Igual no hubiese leave the hecho field mucho right con now ese and fall proc. off the chair. Acá That's le what queda she el proc does. a Masha, a ver, She's a trying Nikki. to try to remove this Nikki. Skill 1 into skill 2 is very No powerful hay damage. daño, Gets it. dormida y No jeje. proc. No additional damage, no additional turns going to be coming out there. Aguantó But la what we're seeing rata. right now is a lot of attention obviously coming 5,000 towards le that pegó, Rakuni ¿no? and that Miles as well. They want to keep both these units really, really low to stop all that holy additional damage coming out of that more as well. Proc, Masha con Absolutely suerte. insane. Masha's going to need No some hay saving proc de grace Masha. right now. No additional turns again coming out for Zephyr. I gotta tell you Tercer something. skill y This jeje. Nikki is too tanky, my friend. I think this is a very high attack, HP, and defense. Nikki, take it. No lo sé, para mí Edna debía haber metido el segundo skill, luego el tercer skill y así pues, ¿no? O darle la barra de ataque a Miles para que maten nada más, no sé. Creo que ahí lo decidió mal, ¿eh? Ahí creo que decidió mal Cefa, que en ese... Después que se movió la rata, a mi gusto. Let's give it up for Zephyr and Madreamd. Se fue el otro... I mean, I stated Sean B. earlier that you know, some of the fastest violent despair sets in the world, and you got to see it. Los más rápidos sets de despair y bio del mundo, dicen. So obviously those sets were on despair. That was fantastic. Madreamd, congratulations. Ah, y el otro es Going on to the el next round. traductor, ¿no? How did you feel going into the match? ¿Cómo te sientes? ¿El volumen? ¿Qué pasó? The translation is nervous. And how do you feel going into the next round to fight? ¿Cómo te sientes para ir a Truewell? la segunda ronda con Truewell? Maybe I kick he asked. ¿Qué cosa dijo? He said maybe I kick his Ah, maybe I kick his ass. Quizás le pateó el culo, dijo. Congratulations, good luck in the next round. Back to you guys. Y el traductor estuvo en vano y no hizo nada. I mean, I'd be that confident too after that game. Wow. Maybe I kick his ass. I gotta tell you something. I really like the participants' phrases this year. Yeah, between that. A lot of storylines the being ladder. created, some rivalries. Very excited to see if Truewell's gonna keep farming people on the ladder, if Madreamd is gonna, you know, do something to Truewell. I can't say the words. I would be that confident too. Le va a He hacer really algo is al the Rune Truewell. King. Check Sí, out no, these le quitó. highlights from that Ah, set we 23,000 just le saw, 'cause quitó, I no le can quitó barely believe it. 34,000. Yeah, to be completely honest, Evan, once again, we saw a little bit of a difference in runes. The additional damage coming out, that very powerful LD unit and Dumont taking the win. What do you think, Stoic? I mean, this was crazy. We saw a lot of things that Zephyr was not able to take care of here. And I think that we had those oppressive units like that. Pues sí, el primer turno le funcionó como siempre. It's playing mind games with you because you're like, I don't want to let that unit Y por lo que se ve, sus desperes y sus bios estarán por encima de 180, 190, ¿no? Just weighing over his head, and it's just like he couldn't figure it out. Porque ese Moore le ganó a Edna en velocidad. Siendo que Edna debe estar seguramente con Swift. O estará con Bio también, no sé. Yo pensé que o Miles o Edna iban a ir en primer turno en esa última batalla. Y fue Moore, ¿no? Y está con Esper. And there's another thing. We've been seeing certain units popping off today and showing how strong they are, like the Laura, the Oliver being super effective, the Water Moore quizás ahí, and then we've seen asumiendo Cardinal que no has está had con a couple opportunities Swift, in a Edna, draft that he fit really well. a 190 couldn't do much, despida you know? con Desper. No immunity on the other side, had to land stuff, but it's a slower unit, you know, you can control it, you can put some Otro glancing 3-0 on de it, la and noche. then boom, Bueno, de la tarde. one slow only on your opponent. Yeah, if I had to describe that using 2 words, it would be the word oppressive 2 times. It was crazy. You just couldn't get off the ground. He was controlled the entire time. Siempre estuvo controlado. We even saw a change in strategy in that last round there, Stoic, where he changed into something a little bit more familiar, brought the Holy Trinity along with him too into the game. He La did. Santa So the only Trinidad de problem with Miles, the Holy Rakuni y Trinity, Oliver. it is a great
Great Trinity, but the problem is so many people Ahora are sigue el well-versed, caballo, you know what I el mean? We caballo see it Big all the Bean. time on the ladder, so a lot of people see this, and there's a comfort that kind of sets with it because you know what to do when you see these 3 units at the field. Yeah, you've had time to train against it, right, Seppi? I agree, Evan. Está And acá, lo veo, I es un think Dracuni, that ¿no? Madrindi's choice Sí, creo of que sí. banning one of the 3, being Oliver, and guaranteeing that his whole combo and damage will go in, was a very good choice. He knew that he could get the other team down and he could try to remove 1 unit off the field. And once again, we got to talk about that stun on Etna. Was definitely sí. very decisive. Ese estuneo también fue jodido. Seriously, Madrindi's Despair runes look like Swift runes. Sí, They do pues. so fast. Era más rápido que Very Miles. fast. Madrimdi is known to be one of the faster players here in America's Cup, and he's clearly showing it. He's clearly showing it. We call Seguramente him the tendrá rookie for a runas que reason. superen los We más really 30 de Yeah, cada, he really de cada did slot, earn ¿no? it. Más 34, Again, 35 two seguramente. incredible En series Despair. already starting us off at the America's Cup, and we get to look forward to more. Mi runa más Next rápida up, de we Despair have creo que es Fallen 25 Flower nada más, versus creo. Reese coming up here, guys. So now, Seppi, looking at these 2 players between the 2, which do you think has the best shot at taking Ahora this series? sigue la Yeah, flor we que gotta cae talk about y... both of these No, la players flor are very caliente y consistent. Riz. They have a couple units that they Acá creo que mi share. caballo I fue think la Fallen florcita, Flower si no me has a equivoco. little bit more experience and pedigree in the tournament, so he's going to be a little Pedigree. bit calmer. But the thing with Riz is he doesn't have anything to lose, right? So maybe he's No tiene coming nada que in without perder. any stress just to have some fun. Viene sin and estrés y dice, that bueno, can puede bring ser. him up. Viene you know? solamente That's por a pura weapon. diversión. Honestly, that's a huge asset to have in your corner if you don't have a lot at stake here, though. We Puede know ser. they want to win that $10,000. So Stoic, we talked about earlier No, how falta the todavía para bracket los is códigos. mostly the same except for one, and that's Reese. That's who we were talking about. Reese is Quizás our faltará newcomer, and una hora that's para something los that we bring up los most of the códigos. tournaments here, and that's that experience. You know, a lot of people come in there, and we've seen people hit the stage already, and they're prepared, they're ready. They got the cameras and the lights and everything, a live audience. And for Reese's experience, this is his first experience out here with a ¿Por qué se live pierden en audience. este piso It's en la not toda remote jare? for him, so it's like this is very, very different. You're no longer in the comfort of your own home Estoy in front of your perdiendo camera en el live on mismo Twitch, piso en la so toda it's going to be jare very, porque- very different for Reese. But I do think he's the kind of guy that he can get over this. I think Reese has Falling es earned his duro, pues spot sí. here. He went through the prelims and he made it. So I think he can do well Ah, here. por But estos Falling pendejos Flower's de aquí, not con an easy razón. opponent. That's very true. Let's Cuando go están ahead esos and get to payasos know que them a reviven, me little joden bit la better. vida. Why, cuz? Take it away. Habrá que cambiar la configuración entonces. Excellent analysis. Thank you, guys. Let's familiarize ourselves with our first player, Falling Flower. La flor caliente. 我游戏 No se ha ID 叫 visto, ¿no? 花落之秋。 Mi ID es Falling Flower, gasto alrededor de 6 horas por día pensando en cosas acerca de Summon World. 通过各方面的 RTA Pensé que decía gasto mucha plata, ¿no? ¿Te imaginas que diga eso? Creo o pienso que tengo más ventaja en el ban o el pick y una mejor decisión hacer que... Una mejor decisión que los otros jugadores, el resto de jugadores. Si gano la primera ronda, iré hacia alguna persona y lo derrotaré. Easy peasy. Easy peasy. Así de simple, pan comido. Esta será una gran milestone, no me acuerdo que si puedo ganar este evento y conocer a mis fans en Malasia. Milestone es piedra, algo de piedra, no sé qué será. Barrera puede ser. Pienso que algunos jugadores están aquí, tienen chance de ganar los mundiales. Hay mucho en juego y mucha suerte, como siempre, ¿no? Un factor de suerte. Al empezar esta temporada estuvo muy simple, muy fácil, pero la temporada se fue y estoy viendo muchos counters y mi estrategia, dice, para mi estrategia. ¿Qué cosa? Definitivamente ganaré la Copa y derrotaré a todos. Disfrutemos el más alto de las habilidades en el juego. Si gano esta cosa, compartiré mi alegría con mi gremio. Pensé que iba a decir la plata, ¿no? Compartiré la plata con mi gremio, ¿te imaginas? Milestone es un evento grande, dice en la vida. Ah, ya. Pensé que era como una barrera de piedra, ¿no? Milestone. Piedra milla. ¿Alguien normal no podría pasarse 6 horas en un juego solamente? Yo me he pasado 6 horas en el juego. Ah, un hito. Ah, ya, ok. No hagan directo oficial en español. Ah, Cacho solamente está retransmitiendo, si no me equivoco, ¿no? Que yo sepa, Cacho está haciendo como yo en este momento. Está hablando por encima de
De inglés no sé, la verdad. And for Fallen Flowers' opponent, we're probably least familiar with him. Pero sí sé a lo que te refieres. O sea, que estén ahí, ¿no? En un lugar hablando en español, así como la, por ejemplo, WWE, que tiene la mesa en español y así, pues, ¿no? Supongo. Hi, my name is Reese, and Hola, I've mi been nombre es playing Reese. Summoner's War for 5 years. 5 años nada más jugando, I'm ¿ven? not passionate about Summoner's War, but it's definitely a lot of fun. Ah, pues así, pues. I'm gonna be honest, I haven't Voy a ser honesto. really prepped for America's Cup yet. No me he preparado mucho para esta copa, pero daré lo mejor. This is my first time actually being in a Esta es mi primera vez, de hecho. tournament, and to be honest, I don't really have Soy a clue honesto. on like where to start prepping, so it was like hard for me. Es un poco The whole difícil para mí. experience and, like, coming En out mi here has been experiencia, really fun. llegar I got to meet acá a lot of ha the sido new divertido, players and see, like, conocer a what los goes jugadores, behind, like, the production team. It's been a a la really good producción. experience. Es una buena experiencia. I think I'll be the next SWC champion. ¿Quién será el próximo campeón? Pero I'll try my best. daré lo mejor de mí. If I won this tournament, Si I'd gano be este really torneo, excited because estaré I muy would get to emocionado. travel to like the international one. Viajaré and, a la like, a lot Copa of, like, other Internacional new players. y conocer a otros I jugadores. think what separates me from like the rest of the Pienso que lo que me competition separa is de los that demás es I like to play like multiple me play gusta styles, I jugar guess. muchos estilos de juego, Just because it's my first time at porque es mi America's primera Cup vez doesn't en la mean Copa I'm América. gonna lose. No quiere decir que voy a perder. I just want my competition to know that I Quiero que can mi beat them, and competencia I'm ready conozca this que lo voy year. a ganar. And I'm ready to prove myself this Y estoy year. listo para I'll probarme just a mí like to mismo. thank everyone that supported me. Gracias a los que me and vinieron a I'll apoyarme. try my best. Daré lo mejor de mí otra vez. Vivo entre comillas del juego, algo que no tengo trabajo en EVA 6. Ah, bueno, pues obviamente, pero él quién sabe, ¿no? Él trabajará aparte. Obviamente que no, pues, ¿no? En esa parte sí tiene razón. Estos tipos que son así pay to wins, obviamente tienen un ingreso aparte, pues no una plata más allá, no sé. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero bueno. ¿Cuánto y cómo? No sabe, pero la cosa es que son muy pay to wins, pues, ¿no? Obviamente tienen la plata para gastar en un juego. Soy un tata millonario. Ok. Soy un tacataca. Ah, tacataca. Un tacataca que habla inglés. Single-handedly won over the entire crowd with that player profile. I'm a Reese fan now. I too am a Reese fan. Protect this man at all costs. He's never Protejan a este hombre a toda costa. He's chill as heck. He can't even be Está stopped, tan man. tranquilo como el demonio. Man, I think he has a superpower. Tiene un You know, superpoder. Not only getting the crowd behind him, but that thing about I haven't even prepared yet. Ni siquiera me he preparado aún. Of me trying to get into law school, and I was like, you don't care how No me well I importa. do this, and sometimes it just happens. So that A veces likeness simplemente about pasa. him A might ver. make him win. ¿Por qué Falling decidiste Flowers participar? story. Quiero What are we pelear hoping to contra see from him otros oponentes más fuertes. I want to say the words like consistency. ¿De qué estás emocionado para ver en Los Ángeles? Espero poder ir a ver Hollywood, al Salón de la Fama. Esa cosa donde están las estrellas, ¿no? Laura, Clásica, Rata, Miles, Diana. Hace tiempo que no se ve muchas Dianas en RT. También tiene 5-1, ¿no? 5 de dobles, una L. But then he also plays a lot of Diana, and for me, when I see Diana play style like this, I see someone Bruisers. who's trying to adjust to a lot of AOE nonsense coming at him, and he might rely back to this Diana style play style. So we'll see what happens as we get into this first match here. A ver. Yeah, well said, Sí, man. porque And Diana then no on se the ve other mucho, de half hecho, of ya. this, we've got Reese, who's his opponent, who also chose to stream every day leading up to the tournament, Seppi. That is quite unorthodox. A man of the people. You know, he gives them what they want. And Dice que él también streamea, ¿no? Eso entendí. Hola, Nilsson. Entendí que Falling Flower también streamea. I think he is a very versatile player, right? ¿Cuáles son tus objetivos en la Copa? Ganar hasta mi última batalla. ¿De qué estás emocionado para ver? ¿Qué te emociona ver en Los Ángeles? Estoy viendo, más allá de ver a los otros participantes en persona. Hola, Kevin. Él tiene menos chance, ¿no? Digo, menos win rates. 6 contra 3. Casi es el 6-6-6, ¿no? 6.6. Casi. Mono, Raccoon, Moore, Praja y Busa. Busa tampoco se ve demasiado. Ambos no parecen ser tan agresivos, no parecen segundo turno. La vamos a averiguar.
next to be America's Cup champion, but he's got to try. Creo que Riz tiene lo que se requiere para hacer la Copa, para ser el campeón. Pues sí, acá casi todos deben ser millonarios, excepto Joseph, ¿no? Joseph, de estos de acá, debe ser el menos millonario, obviamente. De los 8 es el que es el menos millonario. Quizás en lugar de ser millonario debe ser milenario. Puede ser. No sé cómo se llamará la gente que tiene miles y no millones. Milenario puede ser. No. Ese es de tiempo, ¿no? De años de edad. ¿Los latinos para qué, pues? ¿Para qué voy a comentar si ya está comentado en latino? ¿Para qué? No tiene sentido. Si hiciera eso mejor, nos vamos todos y vemos todos al stream de Cacho nada más. No tendría sentido que comente yo. Me quedé en silencio viendo lo que comento. No tendría sentido. Hola, John, falta todavía. ¿Billonario? ¿Qué tiene? No, digo, si estos de acá son millonarios, si una persona que tiene miles, ¿cómo se llamaría? ¿Sería milenario? ¿Tendrás un Tianlang acá tú, chinito, de la izquierda? El Falling Flower. Puro support ambos, ¿no? Puro bruiser están jugando acá. Ah, ya no, pero me refiero antes. Bueno. Claro, pues que ahí ya sigue millonario, tillonario, cuatrillonario. Sí, pues, pero quería saber si es que existía un término para la gente que tiene miles de algo, ¿no? No existe, creo que el término. Solo cuenta a partir del millón nada más. Leo. Leo se va, obviamente. Ok, acá está jugando full tanqueo, allá más o menos de todo un poco, ¿no? Batallas no tanto de primer turno. Y uno antes. No vas a meter ese skill, todavía no. Básico en Lora o Carnal quizás. ¿Sí lo va a hacer en serio? Ah, quería dormir de una vez. Corta el turno. ¿Riley? Sí, Riley. Otra más. Otra más. Otra más. Otra más. Otra más. No, ya no. Ahora vas a dormir, congelar, a Lora. A menos que un pro que el carnal. No, no hay pro. Estonea carnal. Ahora sí va a dormir Praja seguramente para que Kinky no se mueva. A Lora. Pura res, oye. El premio 100.000, el último. Ese es el último premio, ¿no? Dormida. Dormida va a ser o no. O básico nada más. Sí. Sí, obviamente. Ah, carnal. Ahora sí, carnal, porque Riley tiene mucha reza. Carnal, quizás. Carnal. No, Florecita, tú eres mi caballo. Ah, esta vez no le resistió. Pero carnal, no hay pros de carnal. Pues sí, no hay. No, Florecita, no te mueras, tú eres mi caballo. Reseteo a carnal. ¿Stun? Sí, no, básico nada más. Básico a Lora. A la mierda, 2000 por cada golpe. Gotta tell you something, the Oliver has been oppressive, but the Tayor on that first attack bar reduction with a freeze. ¿Quién que no puede salir esto por portador? Bueno, a menos que, claro, como tiene buff de speed, sí, pues. Right after with lots of damage from both of these oracles has been incredible. Look at that Tayor damage. What a El novato le hizo un 4-0. O sea, ni una sola pérdida tuvo Riz. ¿Eso no es Jennifer Garner? Parece no. The chillest dude gets the first game.
Su pelo de chico de cama de risa. El que parece latino. Yeah, it's beautiful to see the Teor as a counter to him, guaranteed crit. And the other cool thing in here was we knew that the Leo was getting banned, and there were a lot of opportunities, and even missing some attack bar reduction on the Riley, but he had so many ways to reduce attack bar. You know, he prepared for this. He had the Teor, he had the Oliver, and then the damage that these two oracles deal, right? Stoic, 2k per hit. That is so much. Sí, de hecho, le hizo 2000 por cada golpe, sin romper defensa. Sin romper defensa le pegaba 2000. Sí, bueno, sí, después ya sigue trillonario. Pero no hay un término para el que tenga miles de algo. Miles de soles, miles de dólares, lo que sea. No hay. Yo solo quiero pegar en la radio. Don't know her yet. It's one of the highest in the game, and it has a reset with a strip. Also has a very strong skill too. That is the same one as Florecita, no me defraudes. The Wedget. Florecita, desgraciado. The Laura to rip off of. Yep, let's see what happens. And he's going to be bringing out a Connell in here. Ahora más allá aparece el primer turno, Riz. But of course, right now we do have a speed contest. I mean, we're going to be watching both Riz, no era Iris, no era Riz. Riz does have to lock in another speed lead though. Yeah, I would love to see saving that for last pick. El combo asqueroso. I like the Raccoony and the Miles, very strong into 2 out of the 3 units. Now the question is, doble agua acá abajo a la derecha, digo a la izquierda. He doesn't need per se to pick that. Depends on what Falling Flower does right now. Kaigan puede ser por el Falling Flower also has a Gianna. Para hacer counter a Raccoony. Not necessarily the best pick, but uno más de agua, no tienes agua. The Leo to counter the Miles and Verde, Jairo. A Verd, Leo Verd. I don't know. Otro combo antiguo, Leo Verd. En ese caso se va Douglas. Ahí sí tiene que ir Douglas. Yeah, let's see what happens, because I mean, I think that's se va Douglas y a la izquierda se va Miles. Digo, ¿qué ganó este Leo? Douglas, Leo quizás se van. Sí. He was afraid of the Douglas, so the double. El único que lo podía matar acá a la izquierda era Rakano, Carnal con su segundo skill, ¿no? A veces por los multi-hits. Ok, resetea a quien, a Wedget o a Carnal. Does he go for it or does he go for one of the other units? Well, he's got to attempt it here, so we're going to see that third skill going off, and he does, and nail it. Majority of time when Sekhmet's able to nail that reset there, things do bode well. Yeah, I don't know. I don't know if the Cardinal was the choice. You have 2 water units. I wasn't too worried about the Cardinal. I'm more worried about that Wedjet getting turns for his team together with a Bird. Even if you reset the Cardinal, he's going to get the turns back. Well, it looks like Raccoony's able to resist absolutely everything right now, so a lot of damage, and he's going to be pushing all that health all the way back there, so all that work Fallen Flower put into Raccoony. Vale la barra nomás a yeah, given the turn to Sekhmet right now will open up an opportunity to hit. Oh, he goes for the Miles to hit the death breaks and then the strip and damage from the more coming out. Yeah, definitely. Doble crítico, ¿en serio? Keep in mind though that Wedget's also going to be healing based off the negative effects there, so he could have capitalized off that curse. ¿Cuánto le cura el pollo, sí? Ah, no cura, ¿no? Barra ataque nomás grande. Stun en... he's going great stun on the Oliver. Sí, Oliver. There's a big opening right now. Damage and proc from the Cardinal. El tercer skill, creo que no. Sí, así lo va a hacer. Today, 2 water units. Ah, ni un solo rompe speed. Doble crítico, pero ni un solo rompe speed, ¿no? Parece que estuviese usando líder de skill de res, el tipo este. Ni un solo rompe speed metió. A Raccoony nada más con todo. El presupuesto en la PC en ese tiempo creo que estuvo por $1,200, si no me equivoco. Glancing and heal blocker huge puro doble bloqueo, ¿no? What you were talking about, the Wedget passive is not as powerful. He can get some resets right here, but Miles nomás, porque Raccoony tiene mucha res. Off the field next turn. The question is, who can kill him? Can this Raccoony get a proc right here? Críticos, a ver. Ah, ni un crítico fue. Ni uno solo. Ni uno solo fue crítico. Se muere el verde High, no creo. A menos que haga un crítico, ¿no? A través del anticrítico, puede ser. A ver.
Yeah, I would go for it. You gotta risk it at this point. He gets the stun. ¿Miles otra vez? Sí. Resistió. Baja la barra. Sí. Reseteo en carnal tal vez seguramente o vas a matar al DRG. Carnal. Resistió, pero solo el estripeo nada más. No se muere esa rata. No. Chao DRG. Rata. Rata nada más. Sí, lo mata. Crítico encima le hizo, creo. Miles. Estoneo. Está parejo, de hecho, esta batalla. Miles, digo Oliver. No. Reseteo a Miles. Otra vez. No. Según skill a Miles. No. Básico. A Miles. No. Bájate a Miles, que te puede matar a ti y a Florecita. No creo que Moore te mate. Ahora sí, doble estuneo. Ahora sí. Ya, ahora sí, mátalo. Bien, Florecita. Choosing the wedge out instead would have been a better avenue to follow. Yeah, the wedge out proving to be really strong and helping Falling Flower get a point on the board. Uno está así nada más, ¿no? Dando así, el otro está con la tablet en la mano. Going into a big one, guys. Who do you think is going to take this next one? Oh man, I really have to stay here with Reese. I feel like Reese can do it. I'm loving him right now. I love Sí, that está intro más video. tranquilo He's just que el got my otro. vote and everything right Bueno, now. ahí no tanto. Yeah, Seppi? Well, if he gets the comp that he wants to play, I think Riz has game 3, but I expect Falling Flower to adapt and instead pre-ban the Oliver. You don't want them to just keep swapping pre-bans. He knows that Riz has the first pick right now and he can steal that unit. It's been very decisive today. Yep, definitely not expecting to see an Oliver pre-ban coming out of Reese, but I could actually see a world with a pre-ban for Fallen Flower. It's going to be that Oliver, not letting Reese have that. Oliver otra vez. Yes, sir. We called it. Ambos and the skill wedge on the other side. We're going to see Laura hit the field, and the question is, does he continue to trust this Cardinal? We'll see what happens. We've got Reese this first pick. Let's see what he chooses. Potentially take away from Fallen Flower here. Yeah, the Water Ryu is a very strong unit in that comp as well. Will he take it away? We haven't seen much of that jump bump yet, but might be a good option with a pre-ban of the Oliver. Yep, let's see what happens. First pick is going to be that more Water Ryu coming out of Reese. Falling Flower taking his time now, slowing it down as he's the live events guys. Laura and Cigar going to be the two units Falling Flower is going to bring here. Cigar appearing for the first time in this matchup. Very good unit. The reset is very strong against the Water Ryu that we talked about. The question right now is, does Riz bring something that counter these two later on, like a Hey Gang, you know, because you don't want to bring double water so early, but you can go once again with the Juno and maybe a Chung Pong like we talked about. Well, there's that combination. Hola, Omar. Water Ryu, the Chung Pong. ¿Qué cuentas? And of course, Juno, I think Juno's an Yo comí, ¿no? Es temprano para comer recién, son las 5:40 en la tarde. Haré mi cena más tarde todavía, quizás en poco más de 3 horas. No, menos. Yeah, he went with a Hey Gang because he knew he could be stolen. Another thing that I would love to see here is a triple revenge Verd on Riz side actually looks very, very good because this Hey Gang, to be honest, I think it will have to be removed off the Caigan, se va a ir, claro, por los estripeos. Y aquí no tienes de hecho líder de skill, ¿no? De speeds. No está llevando ninguno. Mi hijo murió. I really hope we don't see a force pick here, and we are going to be seeing a Raccoon. I think Raccoon's he's a fine unit here to bring in. Yeah, I see a lot of fire, so that makes me think that Fallen Flower can bring a must-ban water unit and stick with his comp that looks very strong with the Hey Gang countering the strip. Or a Vertihill as well. That tells us that maybe he's keeping this Chung Pong right here and he might ban one of the sustain units or the turn 1 segment. Yeah, it might be that turn 1 segment that gets banned out here, or potentially might be the Juno, because the Juno is going to be bringing a ton of volatility against Falling Flower. We know how much cada 2 o 3 días, no, cada 2 días que me tengo que estar ahí rasurando. Lo poquito que me sale. You have that Connell as well. I would ban this Hey Gang right here. I think it just adds too much variance, so much trouble. But the Verge soaks up the ban, the Juno on the other side, and we're gonna see a turn 1 segment having to do some magic.
Esa ya no la vi hace tiempo, has the speed lead. He should be taking the turn one with a very fast segment, and he is going to be doing that exactly. Let's see who he chooses to reset here. More than likely ¿Lora that Lora. o Sagar? Yeah. Does he get it? Goes for the cigar, gets the reset, and the cigar, obviously because of the passive of Hagen, gets ¿Más pushed espacio en up las runas? and takes the turn right now, which is No se great. puede, creo. He'll come out of that. Hay un límite máximo. Si llegas al máximo no puedes hacer más. More forces the attack. Now the question is, does he want to push them up? No yes, cortó. sir. Doesn't get cut. The Rakuni gets the turn, can give it back to get some death breaks, some heal blocks. Glancing and the attack by will push back. Beautiful play from Riz. Yeah, that's incredible. Able to capitalize off all of these defense breaks that he has here. He can kind of go for any unit that he wants right now. A Carnal esta vez o a Lora quizás. No, as well. Third skill is available sí. going on the Pero está con glancing, no creo que haga mucho. Yeah, it gets resisted, but he has a glancing. Very un stuneo nada más. Solo un stun nada más. Was so key right here and gets us done. More so far shining. The Rakuni. Hagan no está haciendo mucho porque no hay divas que limpiar. Can't do much right now, but gets a clutch stun on his Provocación en Mur, tal vez. Hey King's just so good at those clutch stuns. Able to get that on top of the trunk punk. Provoke trying to get landed on top of that segment. Not landing. He's got the big skill too. Not able to drop any units here, but I do Acá cae la florcita, creo. Yeah, he goes for the damage. Estás jodido. It doesn't kill it. He can get some reduction right here, but he can finish the job with the more. Does he get greedy? Ahora sí That's mata a little Lora. bit greedy. That's definitely a little bit greedy here. He's got to ¿Le vas a dar la barra a Moore para que otra vez tenga el segundo skill? No, Champón con el segundo skill. Does have skill 2 available, does drop that lore here. We have Doble that cigar stun. who's stunned up right now, which is very, very good. Pero no es suficiente, ya muy tarde me parece. Yeah, he needs to remove the cigar from the field because one of the strongest counters to the Moore, but the Moore has been doing so much damage. So many turns that Rakuni has given to his team, and the combo of the giving the turn back to the segment into the Changpeng has worked so well. And Riz takes number 3 as we call it. Number 3, round number 3, going right to Reese. Well done, Están Reese parejos, there, really keeping Fallen Flower back. Reese showing he deserves to be here at his first SWC appearance with the 1-2 combo there, Seppi. Yeah, Evan, I'm just Tampoco sad tuvo for mucho him daño because he failed his desire. He wanted to win one game. Now he has won 2. So, you know, he didn't win one. The man's an overachiever. That's what we're seeing right now. We love to see it for Reese. This is a great debut for him. At match point, by the way. Está haciendo una buena presentación de Reese para su primera vez. Of Reese versus Falling Flower. Yeah, and remembering right now, he can't ban that Oliver, so he's gonna have that Oliver otra vez proposally like on turn 1, and he doesn't. He denies it. He says, Fallen Flower, you don't get the Oliver. He does get the combo, my friend. The Lora Wedget. You know, you take the Oliver off their hands, they're gonna play with it. Yep, and I think the Oliver's definitely the right ban for Reese. You can't let that unit through. It's a very, very solid ban. Totally see that Sean being an excellent ban as well for Fallen Flower. We've got the Wedget being hit on the field already as a first pick for Fallen Flower. Reese looking to respond already. Let's see who's going to be bringing in here. Yeah, if you know someone's bringing that wedge at Lora, the Juno becomes so much more important. You know, the Pra is a very important unit right here. We saw them perform really well. Brings the Juno instead of the Pra, the Shizuka. I also like that. So very good draft so far from both sides. We'll see if Fallen Flower brings over the Lora already or waits a little bit more with some mid-range units. Changpeng comes to mind since you don't have the reset from the Oliver. What would you like to see, Stuck? I mean, I can't help but think that he's just going to be bringing that Lora once again with paired up with that Wedget. This is a combination that works really, really well. I do think this is a combination Reese is going to be prepared for. I think the Julian is insane, though. I think this is a very, very good unit. A solid pick right here because this gives Reese a lot to think about right now. Tienes que pensar en Shizuka. Even stronger right now. All-like comp. Is that what we're seeing? He can close it off, you know, with a Lauren and a Fran. Just kidding. With a couple other very powerful light units. But he does leave the Changpeng on the other side. Nope. Oh, la galletita. I like this change from I like the Changpeng though. I really like la galletita de oscuridad, la que stripea, ¿no? We've seen this Dak Pure Vanilla do very, very well. Rompe speed y creo que baja la barra, si no me equivoco. O stripea y rompe speed nada más. Creo que baja la barra también. Casi hace casi es un cuádruple, digo, quíntuple LND, ¿no? De luz. Is that a Jogan in Jogan, hace tiempo que no se ve Jogan. My son, your son is Aspires. My son is the Light Monkey King. Kitian Dasheng making an appearance. Last pick now. You have to decide. Uno más de agua, que Josefina tal vez.
and remove the damage from the field and try to mono de survive fuego, with the Juno and the Fire Monkey. Josefina. The Rakuni comes to mind as well, but the Sekhmet turn 1 comes here. Does that telegraph, yes, that the ban is the Wedget? Yes, sir. There we go. So the Wedget is going to get the ban right here. That Dr. Ravino is going to get the ban as well. We've got a resistance lead. Está en modo hardcore esta vez la florcita. This could be match point. Yes, sir. The Sekhmet is definitely taking that turn 1. Can she reset? The Laura, does he go for the Monkey King? There's a lot of good options right here because he knows that the attack bar on the other side is very high. Increase cooldown on her. What can he do? Nada. Let's see what happens here with the second bueno, no importa el stun en el tipo porque... Despair stun though, landing on top of that Julian. You go for the reset. Skill 3 resisted on the monkey. Now he can esconde a Juno tal vez. Esconde a Juno, supongo. Esconde a Juno y stripea. No, y ves escondido a Juno. ¿No ves stripear? Ah, no, claro, pues por... Claro. Si se hubiese movido el mono quizás, ¿cierto? Claro. Si el mono no hubiese bajado la barra, hacía el combo. Curse of Beautiful is going to be landing. A lot of defense break, a lot of heal blocks coming out on the field as well. Looking for some big damage, but additional turns on the reset Laura. Yeah, that's such a fast Laura. The stun on the Jogan was so powerful. Now se ve muy bien para la florecita, Se va mi caballo. Here we go. Can he remove someone from the field in this turn and not leave an opening? This Julian is very, very low, but he has a passive se va mi caballo, creo, HP away from his friends, otra vez en la hora el mono. I think he's got to put the skill 3 back onto mono the monkey, but he chose to go back onto the Laura here. I think he was trying to get that big kill. Right there. Does have that dot landing on top of that light monkey king. Y uno nomás. Ya ahora sí tiene que hacerlo, no importa, ya para qué. Doesn't die to the dot. A little bit greedy. I would have killed it as well. The Monkey King coming into play. You can even go for damage on the Juno. Básico, yes, y te mueres bonito. And try to finish her off with the Laura. The Monkey getting one turn right there might have been a big deal. He's got to take out that light Monkey King here. Is there going to be any additional turn? No additional turn. Going to be popping out. I think he actually goes with skill 2. He goes with skill 2. Tries to get the kill. Triple stun. Qué asco, Is that? Qué asco, triple stun, bueno, en el doble en todo caso, ¿no? Is what it is, my friend Stoic. Here we go. The monster is very low. He can just keep se va la florecita. Sucking it up from the other ones and gets another stun. Salt in the wound. Can we already call Juno the MVP of this specific game? Yeah, really. Juno is absolutely mata a Juno con el básico, se muere, se muere. Sí, Julian trying to do all he can to get rid of that unit. Finally, aún podrá solear. Of course, the Despair Sun sitting on top of our Laura. No additional turns going to be popping out just yet here. We're going to get a full strip. Defense breaks landing across the field right now. Looking for attack bar reduction. Does get that on top of the segment. Okay, vas a curarte. Big damage with the skill 2 coming out onto the estonea, hasta con Lancing, qué hijo de puta. Estonea. No. Yeah, you need procs with a Julian, but he hasn't. Si estoneaba, quizás tiene suerte. He can't get the second skill back up quickly enough. A proc from the Shizuka. Se muere. No, todavía no se muere. Todavía no. Yes. Baja la barra con suerte a cualquiera. Nada. Básico. No hay pro del tipo ese hoy. No, florecita. Ganó el novato. Mi caballo. Se fue mi caballo. Guys, give it up for Falling Flower and Reese. You're not going nowhere. Se fue mi caballito. Now you told everybody you'll be happy if you win one match. So are you a overachiever or Yeah, I guess I'm a overachiever. So ahí está J-Mac, ¿no? You accidentally won your first match. Can you accidentally win another one? Big V is definitely. Oh, sorry. Big V or Dreams Joseph. We know who he voted for. The winner is definitely gonna be. The winner. Ya apostó que Bibi le va a ganar a Joseph, dicen. Okay, so you felt comfortable with that match? Yeah, I did. All right, well, congratulations. Moving on. Thank you for your felicidades. Time. A seguir. Nice round of applause, guys. You did great for his first time out. Yo, mis caballos son Madrimdi y Big B. Bueno, Big B como ganador total y segundo Madrimdi.
Esas fueron mis apuestas. In there, it was so phenomenal. You know, one of my favorite parts of Reese's player profiles. Estuvo cerca en cierta forma el vampirito de solear, ¿no? Pero bueno. It was really incredible to see a match like that. I am so proud of Reese. He did a phenomenal job in that. Estuvo cerca de solear el vampiro. Excellent performance on his first debut here in SWC. Oh yeah, he allegedly had nothing prepared, nothing to lose, wasn't expecting anything, and yet no, ya es creo que la tercera, ¿no? Si no me equivoco. ¿Alguien recuerda si esta es la tercera pelea o la segunda? No, creo que tercera ya. O sea, esta de acá, ¿no? La que acaba de pasar. Meta Thompson. Asumo que con su flaca, no sé quién será. La otra chinita. Las abuelas también saben, ¿no? Como que, oh, mira, a veces las abuelas. Las abuelas gamers saben, ¿eh? Las abuelas gamers saben. Abuelitas jugando son Modern War. We keep talking about underdogs throughout all the regions here. We have the biggest underdog right here in the form of Reese, and he came in here and he made a statement, and I love it. Underdog es como el subestimado, ¿no? Definitely was a statement match. The guy is super chill. Look at him, he's just happy to be here. That's crazy. That's so fun. Ah, pues sí. Creo que esta es la última batalla, si no me equivoco. Creo que sí, ¿no? La de Big B contra Joseph. Heck, I've had a great time watching him play. And we'll tell you something, Segment today is doing very well, hitting those turn one resets and being a key unit. El underdog. Me acuerdo que hasta había un dibujito así, ¿no? No sé si lo recuerdan. Underdog. No me acuerdo qué más seguía. Hace años se había un dibujito llamado así, Underdog. Que era así un perro, ¿no? Un perro súper poderoso. Un superhéroe perro. Pues sí, mi caballo es Big B. Mi corazón con Joseph, pero mi plata con Big B. And honestly, throughout all of America's Cup, I feel like Segment has been consistent. So we'll see if Segment continues to be consistent throughout the tournament. Así como pasó, por ejemplo, con Brasil-Perú. Mi corazón con Perú, pero mi plata con Brasil. Segment misses are attributed to that comment right now. We talked about it before, but ahí está Joseph, mira, parece Joseph. 100%. El de abajo parece Joseph. It's not exactly 100, but she's almost there. Solo con un poquito más cachetón. Let's hear it for those players. Let's hear it for Reese. Yeah, we got a packed house today, Evan. I sí, can pues yo no barely confío en hear Reese. you guys and having a lot of fun, incredible atmosphere. Imagine how Reese is feeling. Esta es la última de las básicas, si no me equivoco. Ya después siguen las siguientes llaves. De los 8 que se enfrentan, esta es la última batalla de los 8. Bueno. Después ya van a las... ¿Cómo se llaman? ¿Octavos de final? Versus Dreams Joseph. Now these are two previous America's Cup champions. And Dreams Joseph won back in 2018. Cuartos, claro, cuartos, semi y a final. Who do you anticipate is going to take it? You know what? ¿Quién crees que lo va a tomar? We have the favorite, and the favorite is Big V. Even though both of them are champions, Big V has the better box. Sí, no, como dijeron, ni siquiera le dieron la camiseta del torneo a Joseph. Can't forget that Dreams Joseph is the kind Ni of siquiera le dieron la Back camiseta. in 2018, he went against some titans, including Thompson. Ya se enfrentaron alguna vez, ¿no? Y perdió, si no me equivoco. So I'm not counting him out if he gets to pick some of his most important units like the Masha, the Vanessa coming out, and if he gets comfortable. Seguramente Joseph sigue usando su clásica combinación, ¿no? Masha, Vanessa. Ni siquiera por correo. Ah, ya al menos que se le enviaran con anticipación, ¿no? O por último, Joseph hubiese usado su camiseta alterna de Perú, que es así todo roja también. No lo sé, puede ser que gane uno, pero para mí que Big B le gana 2-1 o mínimo 3-0, pero bueno. La suerte lo dirá. A veces la suerte ayuda por más que tenga buenas runas. Cuando pasa, pasa. Pues si no pasa, tampoco no pasa. Pero en la casa, los números están con Big B. Since his monster box is a little bit more limited, he has his best runes, his highest efficiency on some monsters that other people might not use as much. So he keeps them, and then these monsters overperform. You know, they do better than normal Mashas. People might have, you know, their 7th, 8th, 9th best vial set on them, and he has his best one. So if that Masha procs, pues sí, pero como dijeron, quizás Joseph tuvo problemas con los papeles, ¿no? La visa, como dijeron por ahí. Porque yo asumía que les pagaba, ¿no? El pasaje, o no sé. Yo dudo que Joseph no tenga la plata para ir hasta Estados Unidos, ¿no? Estar ahí. Debe ser un tema de sus papeles, qué sé yo.
Thank you guys. First and Yo se vete a su casa, let's pues. check out our perennial contestant. Yo se vete en su casa. A ver, ¿él ya sabe hablar inglés o todavía no? Creo que no. Hola, yo soy Dreams Joseph y tengo 8 años y 2 meses jugando a Summoner's War. Con respecto a Summoner's Todavía no War, sabe hablar como inglés. cualquier jugador, soy algo apasionado a veces y a veces se le odia demasiado. La verdad Estás es que haciendo mucho, me parece, ¿eh? para la Copa América... ¿Antes no hablaba así o solo he estado sí? En modo farming y... No lo recuerdo que se hiciera así. La voy a preparar recién desde hoy día. Está por Miraflores. Conozco ese lugar. Tener las chances de ser el campeón de la Copa América. Vivirá por ahí, puede ser, ¿no? Entonces debe estar con plata, yo. Con mobs de agua. Y de ser así podría ser el campeón en las finales. Yo creo que como cualquier jugador, el RNG siempre lo puede detener de ser campeón. Sí, está por el Miraflores, por la playa. Ahí estuve yo cuando hice el... Es algo que desde mi... esa cosa de parapente. Que me vengo mereciendo Sí, está por el Arcomar, ahí está el Arcomar. Está esa cosita del... No se me da, como un bambú. los monstruos completamente, no tengo el deck completo. Mi parte favorita de estar ¿será que está viviendo en Miraflores? De ganarme los $10,000 y el viaje a la ¿O final. lo entrevistaron allá nada más? También soy muy bueno en matemáticas, razonando más que nada. Nos vemos, es bueno en R, me dice. Convencen a Contuas para que me invitan al encuentro no Brasil para gente de la comunidad do Brasil. Dice que quiere que le inviten, que no. Entonces, ya ves, ahí no entiendo. Él dice que ojalá que quiere que Contuas le invite para que vaya a Brasil, algo así, entendí. Entonces no le pagan el viaje. O no sé. Dreams Joseph. Esa parte de Miraflores, Pitufo, pues. Esa parte que mostraron es la zona más cara, cheta, fresa, cifrina de Perú, de Lima. All right, guys. And his opponent was yo alguna vez hice un blog para ahí, pues. America's Cup justo donde estuvo él, yo hice un blog hace tiempo. My name is Big V, and I play the game like 9 years. No use. Soy extremadamente apasionado acerca del juego. He jugado por cada día por 9 años. Por ahí estaré en mi canal. Hay mucha presión, pero la presión significa que quiero practicar más. No es el Parque del Amor, es Miraflores. Bueno, está cerca, de hecho, está cerca de ahí. De hecho, el Arcomar, donde estaba ahí, junto con el Parque del Amor, están cerca. Están que a unos 10 minutos caminando, quizás. ¿Tabla el nuevo traduce? Nadie puede detenerme para convertirme en el campeón. Me hará el especial. Desde que no hay back-to-back, campeones back-to-back que hayan ganado el último evento. Soy el hot pick, el más caliente pick para ser el campeón, ¿no? Soy una emoción para ustedes que sean testigos de mi segundo campeonato. Gracias, chicos, por su apoyo. Desde el primer año he tenido 6 personas apoyándome. Y he ido, ¿qué? ¿30%? Eso es. Soy honesto con los chicos que realmente aprecio. Mantengo practicándome a mí mismo. Traigo la mejor performance para ustedes. Y mirar adelante, pues, ¿no? ¿Qué dice acá? Allá, para verlos a ustedes, chicos, en el escenario. All right, guys. Again, our 2021 America's Cup champion. Sí, es muy chinito y muy cachetón, ¿no? Es muy chinito y muy cachetón. Vacío. Big V. Parece que estuviese siendo como Kiko. Puede ser, de hecho, ¿no? Puede ser que hay una empresa detrás que los patrocina para los viajes. O sea, no es que él mismo paga su pasaje. Puede ser eso. Yo sé de su casa. Esto en cierta forma me da como que no sé qué, ¿no? Me da un poco de pena, no sé por qué. ¿Será un tema como dijeron de papeles? ¿Será un tema de patrocinio? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Pero alguna vez ya Joseph fue a Estados Unidos, no, creo que ganó la Copa América, justo ahí, pero ¿qué será en esta ocasión? No sé.
Ese video es viejísimo, no tanto. Ese fue este año, si no me equivoco, creo. El video donde estuvo haciendo el vlog por esa parte donde estaba Joseph no es tan antiguo que digamos. Fue este año, si no me equivoco. Creo que sí. No, ahora que lo recuerdo, fue en verano, así que sí, fue el año pasado. Oh, bueno, no, perdón. Puede haber sido enero, ¿no? O febrero hasta marzo máximo. Claro, estábamos en verano. Ahí donde fui a hacer el parapente, ¿no? Cuando me lancé en esa cosa del motor arriba, ese avioncito que te lleva por la playa. No sé qué miedo. Creo que ya se sabe hablar portugués porque casi siempre lo veo en el canal de los Brazucas, el 141. Ayer lo encontramos en el stream, ¿no? Pero no estuvo en el canal, no me acuerdo qué canal estaba. Anoche en el stream lo encontramos en el chat ahí. No me acuerdo en qué canal era. 104, algo así, no sé. Ayer conversamos con él un poquito en el stream y le dimos suerte, ¿no? Los que estuvieron anoche lo vieron. Sí, creo que estuvo en ese canal por ahí, no sé. Anoche lo saludamos. No sé, puede ser que sea de este año para mí. Yo solo sé que fue en verano. Yeah, very interesting. Like we talked about, he likes to pick a lot of the Vanessa, the Masha. Ajá, ese de ahí, también. Ese de ahí fue. Cuando vienen los chilenos acá a visitar. Y les hice como una guía. 8 meses. Entonces fue quizás en septiembre, octubre del año pasado. Estuvo en el 122 anoche, ¿no? Ya, pues sí. Ayer lo encontramos en la noche, le deseamos un poquito de suerte. Un poquitito de suerte, a ver si le hace falta. Y vaya que le hace falta para ganar al cachetón Big B. Ahora la pregunta es, ¿Joseph vivirá en Miraflores? ¿O se habrá ido ya nada más a visitar el lugar para que lo entrevisten en un lugar bonito, ¿no? Porque apuesto que si le entrevistan por su casa, le roban la cámara. Bueno, quién sabe. In this tournament. Now here's the other half of the final set in the quarterfinals here, Seppi. That's Big V. ¿Qué hacen Belladión sin formados ahí? ¿Qué hacía ahí el Belladión sin formados ahí? Qué loco. ¿Cuáles son tus metas para esta copa? Convertirme en el campeón y conocer nuevos amigos. ¿Qué te describe? ¿Cómo describirías tu juego de estilo de juego? Inteligente, dice. Resourceful es... ¿Cómo se puede traducir eso? Variado puede ser, ¿no? Porque Source es fuente. Sí, pues más o menos. Variado en todo caso. A ver, ¿decía alguna frase el bananero? Está como loquita. No, le van a hacer cagar para adentro a Joseph. Ojalá que no. Recursivo. ¿Ya se vive en Chorrillos? Pero no está tan lejos de ese lugar, de Miraflores. El Morro Solar está cerca de ahí, de hecho. Sí, está más o menos quizás en carro, ¿cuánto? 15, 20 minutos, parece. Sí, pues está muy cerca. Sí. Desde el mismo mirador del ¿cómo se llama esta cosa? Del circuito de playas de Miraflores se puede ver el Morro Solar. Sí conocí el Morro Solar. No, le van a hacer cagar para adentro a Joseph, no. Acá solamente el factor suerte estará de su lado de Joseph. Para mi gusto hay una gran diferencia entre un latino y un chino, pues no es demasiada diferencia. Joseph seguirá siendo F2P a su modo, lo que pueda gastar, gastará, pues, ¿no? Lo que gastará, pues. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Están usando una pantalla roja, qué loco, ¿no? En lugar de una pantalla verde, una pantalla roja. No, quizás después de esta batalla recién. Como esta es la última batalla de las... Vamos, Joseph. Oliverga y Balantis. Somewhat of their study because I see a pre-ban on the Oliver on one side and the Volantis on the other side. Anoche vimos que Joseph sí tiene el Endis, pero como él mismo dijo, no son tan útiles para RTA, ¿no? Creo que tenía Shun, al Justin de Luz, si no me equivoco, y el otro no me acuerdo quién era.
Eran tres. No recuerdo el otro. Era el Justin, el Shun y el otro no recuerdo. De hecho, no son mucho, no son nada meta, pues, ¿no? Clásico, Moore, Masha, y acá seguramente van a ser después. Vamos, Joseph, aguanta hasta el final como aguantó Perú contra Brasil. En el último minuto te hacen el gol, ¿no? Aguantaré hasta el último, quizás el Giuseppe. Sí, pero no se ve pues en meta para nada. Hermano. One other pick here that Big V is looking to bring, and it is going to be the Kinky. Interesting. Very interesting. I don't know how this pues Kinky fits into aguantaron hasta el final y justo en el último la joden. Al menos no fuimos violados así como Bolivia. Maybe a Riley, you know, something of that like. Also a Praha fits into that comp versus the Matcha very well. And now he brings a Nanavel. I'm a huge fan of Nanavel in this matchup. There's not a lot of damage on the other side. Pues sí, de hecho no hay mucho daño en la parte de Big B. Te faltaría quizás un líder skill más, un stripper más, pero ¿quién? Chompun, pero es mucho agua. Acá tendrías que coger pura cosa de agua, claro. Agua, pues obviamente. ¿Y cuánto ganaste? ¿Ganaste algo o no? Uno más de agua, de hecho. Uno más de agua, ¿no? Supongo. Bien. ¿Qué? No. Si pones a Sagar, que quitarás a Chibu. Se queda con Sagar. Asumo que se van los líderes skill speed, puede ser. Chibu y Moore quizás se vayan, puede ser. O Sagar. Bueno, Lore y Sagar. Se queda sin stripper acá fuerte, más que el Chibu, por supuesto. Si el mono, o sea, Chibu va antes, se stripea a todos, pero Moore le puede cortar el turno. Depende mucho de la suerte acá. Depende mucho, a ver. Luego la pichi, la pis. No, básico nomás, digo, según skill en Rakan, digo, carnal. Supongo. No, lo va a hacer. No colocó Lancing en el Moore. Ah, stun en el mono. Ese stun en el mono lo jodió, pero en cierta forma le sirve también para Shizuka. Proc. ¿Lo va a matar o no lo va a matar? Lo está pensando. Según skill. Si está con Despero o con Bio ese tipo. No le puede romper defensa todavía. Está con Glancing, meterás al tercer skill, no lo creo. Sí, pues. No creo que haga mucho Glancing ahí. Sí lo va a hacer. No hizo nada. Ahora sí, tercer skill o no. Sí, da igual que reviva a Chibu, no importa. Sí, tercer skill. Salvo por Masha, mono, aún no se mueve y ya se va a mover. Anabel, tercer skill o segundo skill, les tuneo a todos. Anabel. Proc. Segundo skill, se muere quizás Anabel. No se murió Anabel. Pero corta el turno, creo que el mono. Ah, críticos. Según skill, se stunea. Bien, si no se jodió. Ah, sí lo hizo. No hay procs. No hay procs. Ahora, King que es el problema también. King que es el problema. Mata a... ¿Cortar el turno con ese speed? Sí. Chao, 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 chao. Carnal. O Masha. Oh no.
Quiere matar seguramente con el segundo skill el tipo para debilitar a todos, ¿no? Está haciendo los parejitos. Los está haciendo parejitos a los tres, si se dan cuenta, para que Kinky meta el segundo skill. Tiene que pegar al mono nada más, claro, pues. Aún no tiene el skill listo, ¿no? Segundo skill básico en carnal, o vas a matar a Murgia. No rompió defensa. Stun. Yeah, most definitely. He's got the skill 2 available. Finishes off the maul right there. Gets that stun. Pistol turn does come out there, but it is going to be enough. He's got to worry about those revengers coming in there. Gets that defense break as well. This is a really tough position here for the Masha. The Masha still. No voy al baño porque esto ya acabó. Should get dismounted here. Never mind, we've got skills. Bañito, ya vengo. Yeah, the Shiho definitely locked down and tells us once again, maybe the Shiho could have gotten the ban, right? Yeah, 100%. We really thought that Shiho was going to get the ban here. It is a violent Kinky. We're going to keep that in mind. I believe that's the first violent proc we saw from Kinky, but a very commanding victory coming at a big V in that first round. Watch out for that Shiho. Newly buffed and ready for action, that Shiho. Yeah, the dubbed favorite monster from the devs. Let's give him an extra hit. You know, let's let him stun. Y de hecho no estuvo mal, yo se veía, se bajó a 2. Last hit, ignore defense if it crits. No, just kidding. Se bajó a 2. I don't have any information. 300% on the path. Let's see how Dreams Joseph adapts to the second round. Now that we saw this, Stoic, the lack of strip from his side was what put him against the wall, right? Once you know you can't strip that monkey, it becomes so much more powerful. Yeah, most definitely. And I like that look that we just saw in Dreams Joseph's face here, and he noticed that Hagen getting pre-banned. I feel like he wasn't expecting to see Hagen pre-banned, and Dreams Joseph is going to be taking that Oliver. So I'm curious if banning out that se va casita, bueno, means we're going to se queda en casita en todo caso. Something that Big V wants to draft here, where Hagen would have been obviously very impactful what he's going to be drafting. ¿Qué eres? Son las 6 y 13. The Oliver coming out, very strong first pick, but you have to pair it Mi with cena me units está that llamando. open up the field. Bueno, ni siquiera he hecho la cena todavía. We know that Big V has a lot of protection if he nos va a wants ganar, to. nos va a There's ganar. other LD units that he hasn't brought, but he goes for turn 1. We know he's really fast. Chiwu coming out, a swift unit, and then the Cigar. We know his Cigar is generally on violent. Está como decimos nosotros, está asadazo. Hola Perla. Como le decimos acá en Perú, está recontra asado. O sea, enojado, encabronado, enojado. No sé cómo más le dicen por ahí. Elements, you know, one of each, and now the Ragdoll and Volantis coming out. You know what? The Juno's still really strong. The Veromos is a great pick actually, but I would love to see a Vertihill. You know, Vertihill is so strong into this. The Fire Está recho, bueno, eso es de los venezolanos, ¿no? I don't know if it's enough. Eso ya sería de los venecos. Instead of the Veromos, I would like a Verd, but de los chamos en todo caso. I know what my hat wants to say here, but I'm gonna get a lot of flack for it if I go ahead and say Ragdoll's cuando está enojado, acá se dice recontra asado. But again, like I don't know, I can't help but think like Ragdoll's not super impactful, but there's a lot of critting out there, so I get it. It's gonna work out for him. Big V taking that Volantis Ragdoll. It's still working here. We've got this one last pick for Big V. Yeah, I didn't know you moonlighted as a stand-up comedian, my friend. Stoic. I love you. I'm kidding. The Ragdoll is definitely way less powerful than it used to be. You can't just like first pick Ragdoll in RTA nowadays, but still, very powerful unit into a lot of AoE. The Annabelle swapping sides. Okay, question right now. If you're Big V, are you afraid of this Juno or are you afraid of this monkey? I think you're afraid of the Juno more. I think Juno is something that you really got to worry about. It's really going to disrupt everything that is. And I feel like that Annabelle even says that Juno's probably going to get the ban. I agree with you. The thing with Joseph right now is if you let him have the whole combo. No lo vi, estaba viendo mi WhatsApp. To remove this Annabelle because she is the heal. Oh, he opts for the other Juno, quote unquote. The Veromos goes out. I really like drafts on both sides, but I favor Joseph a little bit more if he doesn't get fully reduced. Obviously, we know that cigars can be crazy. Yep, let's see what happens. And that Fire Monkey King can be extremely crazy as well. But again, let's see what happens here because we need to get a full strip here, and we do get a lot of glances landing on the field as well. So very much in the favor of Big V. Despair Stun does go out on top of the Shiwu though. Yeah, he missed a couple important strips right there, and now he can go for the reset on this Oliver to completely nullify the unit, or he can go greedy and go on the monkey. He goes on the safe one, resisted though, but
The death break can Bajo come la in barra. with this proc and then lots of damage from Ragdoll. Yep, I agree. He's going to try and get Estoneo a los tres, con suerte. Es su única chance. No, me estoneó. We need to see a despair stun, Commander. No despair stun's going to be happening. Big skill too. Faltaba un proc nada más y lo mataba. Taking a lot of damage. Hacía un proc y lo mataba. Ragdoll, of course, a little bit of damage happening right here. Nice AoE, a lot of dots, a lot of negative effects on the field. Ah, sí, no lo vi. Justo estaba viendo mi WhatsApp en ese momento. I really like the targeting from both sides. You want to remove that more, and on the other side, you want to get rid of the reset, death break. It's the enabler of the damage, and the monkey shows he's ready for that. Joseph, very important step towards this match. Now you basically kill this more. You're not worried about him. Volantis is going to be so important moving forward. Yep, he really is. You can see that. Oh my god, the two-turn sleep is going to be landing true. On top of that, Oliver, we're going to see the despair stuns coming out of this Juno. Not just yet. Yeah, I love to see the targeting on Joseph. He knows this Chu is a little bit básico nomás, no. Want to make ya se murió por el veneno. Volantis stun you in the counter. So he goes for a death break and a big proc. The monkey is coming on top. Esta se puede llevar Joseph, ¿eh? Like this draft. Joseph playing it to Esta se puede llevar Joseph porque ya no tiene... A punto de Frost podría matar a Juno nada más, lo único. On her face, can he land the death break on the Volantis? Misses it, but it's so much damage. Esta se le puede ganar Joseph, We knew this Fire Monkey was definitely going to be a problem here, and it's providing a lot of utility and a lot of damage for Dreams Joseph. A big thorn in Big V's side right now with this Fire Monkey. Nice. La única forma de que tiene que acá ganar el Big V es que haga procs como loco ese tipo. ¿Estonea? Completely unnecessary because actually puts him in a more casi. difficult position, but takes get to Vamos Joseph. Vamos Joseph. A great draft from Joseph and well piloted 1-1. there, Seppi. Yes, sir, and let me tell you that ban not banning either the monkey or Juno. Sí, Juno ahí creo que era lo jodido. Is a problem, definitely. It brings heals, you know, but a Pheromos doesn't hit hard like a Juno or a monkey. Yep. Sí, pues, you want to know what the issue here quizás was? ahí Juno era lo jodido. Ragdoll do nothing. You did say something along the lines of that. Hey, let me tell you something. The Ragdoll dealt a lot of damage and killed them more. So he might have been BO5, the best son BO5. monster on that side. Sure. Best of 5. You know, I've forgotten how To much... each their own. Yeah, to each No, their own. but jokes aside, Es que asumo que esa era su cámara, pues no creo que sea una cámara de control. Estará en su casa, en su setup, ¿no? De su casita, de su cuarto. Solo que él se apegó mucho a la webcam. Está muy cerca. A ver, ¿ya el chino habrá entrado en modo Dios o todavía no? Well, let's see what happens. We got more Connell coming up for Dreams Joseph. Laura is the first pick for Big V, looking to capitalize on these other two units. Pero se ve mucho más tenso a Joseph que al chino, ¿no? Bueno, el chino también está un poquito tenso, pero se ve mucho más tenso Joseph. Sí, pues no le mandaron ni siquiera su camiseta, su polito. Está con algo rojo también, ¿no? Se puso un polo rojo así como yo. Bueno, este es rosado en todo caso. Big V, por lo que veo, no juega mucho agresivo, ¿no? Mira, ve, support, mira, tres mujercitas support. No juega tanto a daño. Bueno, recibe un poquito de daño con King King. I really like the Etna pick in here because it tells you I don't need to ban this Annabelle. I can go against it. The Kinky comes in. I don't know if I'm a big fan in this matchup. I think there's a lot of ways that you can Joseph, no sé, pues si hubiese querido, iba a Gamarra, los que sepa de Perú, y decía, ¿sabes qué? Quiero este polo, no, hazme este de polo de acá. Y se mandaba a estampar un polo parecido al de Contras. Gamarra, por si acaso, es un lugar donde venden ropa así de forma masiva, y hacen estampados también. I agree with you. I really like the two high-base speed units on Mono se va. Mono te puede joder al King King. Ese logo al costado del nombre. No sé, es como el mundo, ¿no? Ah, América. Si te das cuenta, ¿esto de acá te refieres? Es América. Sería como patronato. Sí, algo así, bueno, no conozco. Pero es un lugar grande, es un, ¿cómo se llama? Un emporio comercial, pues, ¿no? Donde venden ropa así, de forma masiva. A Edna le gana en speeds. ¿Edna o Carnal? A ver.
Houston, we have a Enda. problem. No, carnal. Ok, lo hizo. No, Enda, sino a carnal. No le estonea. No. Resistencia como loco. Gets the resist and the Counter reset encima. on the other side. I think that the No vas a meter el segundo skill todavía. Todavía no. Quizás vas a querer romper defensa en carnal. Pero corta la rata. No, no limpia todavía. Pero yo creo que ya lo va a hacer. Aunque Anabel se mueve después de carnal. Provocó bien, pero le hizo el proc jodido. ¿Vas a romper defensa o vas a curarte? Curación. No, provocó otra vez. De hecho, lo hizo con buena suerte, ¿no? Le provocó, siendo que tiene desventaja elemental. Muy poco rompe defensas. Bloqueo de curación. Básico, ese King que está con Despair o con Bio. No le he visto hasta ahora hacer un turno extra, Ahora sí, tercer skill. Bueno, rompe speeds. Bueno, le faltó un Rakuni. Counter doble. Rata. Rata se va acá. Bueno, no se va todo. No, de hecho no. ¿Carnal? Sí, carnal. ¿Provocarás otra vez a Anabel o no? No, ya no. Ahora sí, segundo skill. Ahora sí, definitivamente. Casito. Casi lo mata a 2. Corta el turno. Si duerme se jode, Si duerme se jode. ¡No duermas, Anabel! Puta, qué rico, está un toque nada más, yo se vio acá ya. No tiene mucha curación aparte de Rakuni. Carnal. No, se quiere deshacer como sea de Enda. Quiere como sea matar a Enda de una vez. De hecho, tiene sentido por los multihits. Tercer skill. Y GG. So far, Stoic, people that have drafted so far, so great, winners. Let's be honest, this draft from Big V was very ¿Quién sería el que se movía del huevo? Ah, ya, la barrita de esa cosa. Sí, pues. Oh yeah, the draft was impeccable from Big V, and now no, todavía no hay códigos, Adrián. Milenario no es. Ah, sí, estás atrasado, Cristian. No, pero billonario no, pues. Porque billonario es una persona que tiene billones. Hace rato preguntaba cómo se llamaría una persona que tiene miles de plata, ¿no? Así como una persona que tiene millones es millonario. Una persona que tiene billones es billonario, pero una persona que tiene miles de plata no tiene, pues, un término. A eso me refería. Y quizás Joseph no sea ni millonario ni billonario, sino solamente sea milenario. De miles. Sé que no significa eso, pero bueno. Solo tiene algo de plata nada más. Minos en esa sala, que siendo ahí asesinado por procs, yo estaría puteando como loco. Oh, vete a la mierda, estaría diciendo yo, pues, ¿no? Haría así, ¿no? ¡Al carajo con este juego! Y lanzaría mi audífono. ¡Al carajo con este juego! Once again, relying on the Annabelle very early. It's like I'm watching the EU Cup. That's where normally you see the Annabelle early picked. Ya tengo el fondo rojo, The ¿no? Masha is an interesting pick. Not super strong into the Annabelle, but has the protection from the mi... No, ni loco, me quedo sin trabajo. itself and from its passive. No soy tan loco para destruir mis cosas. Where Dreams Joseph played it, Big V took it, and here we are again. And this Volantis, we knew the Volantis was coming to the field, and we saw that Juno. Parece que Vivi le gusta mucho su Kinky. Kinky is a very, very good pick. Kinky, do you love me? Otra vez Veramitos y Juno, tal vez. Otra vez. Ah, no, Juno está baneada, ¿no? Cierto.
Uno más de agua, no tienes daño de agua. Mono de agua puede ser una buena opción. No, Juno ya está baneada, si te das cuenta abajo. Yo también lo pensé. Recién me di cuenta que está baneada. Sí, pues. Recién también me di cuenta. Ah, mi farmeo. Might be still a unit that is super strong in this match. It is when you drive down a couple passives. We've got a few passives in there. The Oblivion. That Dark Pure Vanilla is definitely a great unit that he could be dropping in here, but I think it would be an automatic ban in my opinion if he does choose to do that. So let's see what Big V is going to be doing. Yeah, he's thinking about it. Couple Rafudni. fire units. Okay. He can bring another water unit as well. There's only one reset on the field. If you ban the Oliver and bring an Abelio, it's also a very oppressive monster into this. Banearías a Masha acá para que te quede sin daño en sí. Masha se queda sin daño, Joseph. Y a la derecha. Kinky. Porque en cierta forma tienes dos counters de Valantis con Veromos y Rakuni. Yeah, I'm expecting the Oliver. Interesting. He didn't want to deal with the reset on 2 units. I like the Nikki. Oliverga. Nikki was going to be solo meto motos a lo loco, dice. Sí, pues hay que ver un tema también de los picks y los bans, ¿no? Los counter picks también, como se llaman. Okay, here we go. ¿Quién? Segment taking turn 1. Who will she reset? Masha? Masha, supongo. I think you kind of have to go for the reset. Sí, Masha. Top of that Masha, stop doing anything crazy. Here we go. We do land that reset. Sí, no se acaban eso. Yeah, and the good thing is you can save that skill too right now. You can go for a strip and stun, and he hits it on the main unit. You want to hit it too. You give the turn back to Veramos to go for a resistencia. Stun. Yes, también resistencia. Gets it on the Annabelle. Look at Veramos showing up. Ahora capaz con progress a Annabella. Yeah, Dreams Joseph definitely staying alive right now. Se está arriesgando con ese Kinky. No me meteré el segundo skill todavía. Es un bio, pero no le he visto hacer bios hasta ahorita ese Kinky, ¿eh? Por ahora está un poquito más fuerte Joseph, por ahora. Pero el problema es como siempre Kinky. A menos que lo estén con Veromos nada más, lo único. Stripeo. Si lo hizo, no hay procs. No va a ser el segundo skin ni loco. Básico y un proc. No hace procs hasta ahorita ese Kinky, ¿eh? No parece que estuviese con bio. Hasta ahora no le he visto hacer procs a ese Kinky. El problema, como dije, acá va a ser Kinky. Su única forma de que lo mate es que lo stunee con Veromos, pero Zerato lo intentó. O bueno, también el spear de Moore, ¿no? Yes, sir. The Annabelle is finally gonna take a turn, but the question is, do you tercer skill de una vez para que Kinky meta el segundo skill. O vas a curar. No. Pero no rompió defensas en nadie más que el que ya estaba con la defensa rota. Aguantó por poquito. 1 de HP ese Moore. Es que tampoco rompió defensa a nadie acá. A nadie. Es que un amor. Es que no. A ver, Annabelle, no hagas tonterías, ¿ah? No lo haga, Leonidas. No lo haga, Leonidas. Well, let's see what happens because this Annabelle's trying to take a turn here, but no additional turns and no sleep's going to be happening there. Beautiful despair stuns though. Looks like Dreams Joseph really finding his opening here with sigue stuneando a Moore nada más, creo yo. Everything on Kinky. Kinky has to be so clutch in here with a death break into a proc because if you don't proc, the Veromos and the Rakuni will cleanse the team and keep them alive. Kinky hasta ahora ni un solo turno extra hace, ¿eh? Hasta ahora. Porque está guardándose los bios. A la hora que lo digo. Cuando digo que va a ser turno, recién lo va a hacer. Ahí One touch, you don't even need to use the skill, but he uses it to get some
healing No hay in there. stun, Gets proc. countered, gets another proc and gets the skill back. Stun, a ver si stunea a Kinky. Esta vez se lo hizo. Chao Kinky, digo. Ahora el problema va a ser Kinky como siempre. Si lo stunea hay chances, si no, se cagó. Aunque tampoco tiene mucho daño para matar a los de abajo, ¿no? Curación nomás. Básico. Básico no va a tener que hacer, pues. Quiere como hacía matar a Macha, ok. Stun, a ver. Ah, ahora sí. Aprovecha ese stun. No hay venenos, no hay críticos, no hay procs, no hay nada. A ver tú, Anabel. No lo hagas, Leonidas. No lo hagas. Ah, bueno. Críticos. Oh, crítico. Ahora viene el problema. Ahora viene el problema. Pero no le hizo revenge. Es que está bajando el HP también de cada turno, pues, ¿no? Estonea. Resistencia también, ese Venomos tiene buena reza. No está haciendo más revenge, por parte de Masha al menos. Ajá. Tampoco Venomos. Tampoco Venomos está haciendo. Tienes que curarte con el segundo skill. Segundo skill, claro. Si no, no te vas a curar lo suficiente. No. Se va a curar acá. No. Pero. Cerquita. No cura la segunda skill, no es cierto. Estoy pensando en el Onimusha oscuridad. Joseph showing that he has what it takes to take on Big V, but is he going to take it in the long run? ¿Cómo se llama esta cosa? El match point. Match points. Who do you think has this next one? Match points. Big V, dice la gente en el final. Let's see if Dreams Pues sí. Joseph can adapt on this game. And now no hubo tanta suerte como la primera vez que Anabel durmió, pues, ¿no? Ahora sí se va Kinky. Hizo sonido desde fondo. Pues sí, es que como va 2-2. Pero una vez más, Kinky digo, Big B no está yendo muy agresivo, no solamente con su Kinky nada más. Está yendo primer turno, control y todo lo demás, pero de ahí nada. Ahora, ¿qué llevaré en lugar de Kinky? A ver. Ahora pues. Mira, sí, ¿no? Uno tú, uno yo, uno tú, uno yo, sí. 1-1-1-1. La última ya. Sigue con Anabel, mira Abel, el trío de las mujercitas. No hay códigos todavía. Vivi sigue pegándose su trío de mujercitas. Tanqueo, curación pasivo. Hola Manuel. El chino no está llevando mucho daño de por sí. Solo control, stripeo, debuffs. Sí, no, más 300 no. Debe estar como a 220 por ahí. Mira, ve, pura chiquita nada más. Pura mujercitas. No hay daño por parte de... Bueno, ahora sí, Venomos o Juno, de ley. Ahora sí, Venomos o Juno, seguramente. No la va a hacer, no. Se está repitiendo. Nikki. Oh, I loved the Asima actually. I loved he goes for the safest. Pero mira, ve, 5 mujercitas. 5 mujercitas. Y ahora este último, ¿qué harás? Baneará la cucharona, pues, ¿no? Supongo. No hay wills. 5 mujercitas. Se va la cucharona, que ni siquiera sé cómo se llama. Creo que es Elena sin H. No, de hecho no, Laura. ¿Y cómo matar a Camila? No tiene mucho daño que digamos, Big Ben. Resetting something, then there's gonna be heal block coming out from Nikki. Is this a very fast Nikki that just outspeeds Joseph even with a speed lead? Let's find out. This is wild here. We got this third skill. Después sigue Moore, después de segments. Resetarás a
Justamente para que no stripee. A ver. Resistencia. Si hacía eso, básico, ¿no? Aumentaba la barra de Magia y quizás se moría. Quizás. ¿Esto? Sí, tú tenías esa porquería, ¿no? No, falló un stripeo. ¿Rakuni? ¿Tal vez? No, pero tiene mucha red seguramente. Mejor en Murro. O Camila. Camila. Tercer skill una vez. Tercer skill y se mueve Nikki para pegar fuerte. Se me va la voz. A ver. Falló rompedefensas importantes. No, ni uno solo rompedefensa. Ni uno solo. Ni uno solo rompedefensas, oye. Ni uno solo. Si no, Nikki metía ahí con ganas el tercer skill. Igual lo va a hacer. Pero Moore tampoco no rompió nada, ¿no? Está con suerte Giuseppe. Si pierde Big va a ser por la culpa de Annabelle. A ver. No haber más. No haber más. No. Así como la lora del primero. Así como la lora del Truewell. A Camila, tal vez a Camila. Oh my god, that hurts. Multi-hits. Aún no se va nadie todavía, No, otra vez resistencia, oye. Otra vez res. ¿Se muere con el básico muro o no? No, he deserved to keep that monster alive. He finishes it off. Está muy cerca de morir Joseph también. ¿Curación o no? ¿O vas a curación nomás? Lands on Rakuni. Rakuni can go for the himself to try to cleanse. Marcha, depende de ti, si no estás jodida. Congelación. En Rakuni seguramente. En Rakuni nada más. No. Uy, está con vivo esa tipa. Nikki, no, Nikki Nicole, no, no la hagas, Nikki. ¿Estrepeo? Sí, estrepeo. Ahora Annabelle no, Annabelle no, no la hagas. Cucharona, aunque está con la espirrota, ¿no? Esa Annabelle, esa Nikki tiene mucha resistencia. ¿Rakuni? ¿Oblivion? ¿O vas a curar nada más? No era Rakuni, mejor para que evite que se limpie. Sí, era para jugar Rakuni, claro. Era Rakuni ahí, Ahí para mi gusto era Rakuni, no Camila. No, curación nomás. Esto sí está reñido esa última, Esta batalla está reñido. No. Tercer skill. Y ni siquiera hace críticos en Camila. Si hace pro se jode, si hace un pro se jode, no. No le haga Leonidas a Rakuni esta vez el Oblivion. Sí, esta vez sí. Congela. Esa tipa tiene 100% de res, qué asco. Tiene 100% de res esa Nikki. No, Leonidas. GG. Ya hasta la música de fondo lo pone, ¿no? Hasta pone la música así de Wing. Bueno, Joseph, fue un honor. Qué batalla para más carreras. Ganó mi caballo, pero perdió mi compatriota. Y eso que la gente le estaba dando un posible 3-0, pues, ¿no? Muchos turnos con los básicos de las oráculos. No, oráculos digo, de las cabezonas. De las lolis.
Muchos turnos con el básico. Y esa Nikki estaba con 100% de resto todo el tiempo, ¿no? Nunca pudo romper defensa Masha. Pero la sudó. Sí, la sudó realmente Big B. El año pasado, bueno, no sé, la última vez que se enfrentaron creo que estuvo más fácil para Big B. Sí, pues... Más o menos, más o menos. ¿Cómo te sientes con tu próxima batalla contra Reese? No hablo tacataca yo. ¿Quiere decirle algo a Joseph antes? Le dio un beef a Joseph. Le tiró un tremendo beef, ¿eh? ¿Si es que lo entendieron? Quiere tomar su revancha contra Falling. ¿Entendieron lo que dijo el chino o no? Para traducirles el beef que le lanzó a Joseph. Le dijo el chino a Joseph: Joseph, no te escondas tras una pantalla roja, te quiero ver el próximo año acá, en la arena. Eso le dijo. No te escondas tras tu pantalla roja. Eso le dijo. Le dio su tremendo beef a la última, ¿no? No te escondas en tu pantallita. Quiero verte aquí el próximo año. Very spicy. Suspiciously spicy. Yeah, very spicy indeed. It was a privilege to watch those two players play. I forgot how much I actually love watching Joseph's matches because he emotes so much. You can see inside his head what's going on. He clearly tells you. Pues sí, fue todo un poco, ¿no? La resistencia y además los... ¿Esa chica no hace streams? ¿No es la... ¿Cómo se llama la chica esta? Se me fue el nombre de la chica, la colorada esa, no me acuerdo. No recuerdo si es ella o no sé. Es una streamer de Summon War gringa, si no me equivoco. El turno era para Masha, dicen, puede ser. Estaba jugando con Joseph. No, pero aún así la sudó, Mira, ahí están jugando ellos. Van a un torneo y se ponen a jugar, ¿no? Qué locos estos tipos. XX9, ¿no? ¿Quién es ese? No sé cómo se llama la chiquita esta. Una gringa, no pelo rosado. No sé si te refieres a CC9. No es CC Line, es otra, no me acuerdo su nombre. Es una rubia, sí. Bueno, la que pasó hace rato, pues. Es una rubia, no sé cómo se llama. Pero parecía, no sé si es ella. Hola, José. Toda su AFP y su... Puede ser. No, la rosada no, por eso dije. La que estaba en el público parece una gringa de streamer de Summon War. Surin creo que es. Surin, sí, ¿no? No sé si le suena a ustedes Surin. Ajá, Surin creo que es. Sí. Me pareció haber visto a Surin ahí. Creo, o parecía en todo caso. No sé si lo sacan. Pero debo decir que esas últimas batallas estuvieron bastante jodidas. Demasiado jodidas esas batallas. Sí, ahí como siempre predomina la suerte. Awesome gameplay there. I love the Kinky. The use of the Kinky was definitely something that Big V, I don't want to say relied on, but it's something that he definitely was able to put to use. En la última estuvo en sí para cualquiera si no hubiese sido por el RNG, pues, ¿no? Los turnos extra con el básico de las lolis y la resistencia que tuvo Nikki fue clave para mí. Ella no hizo videos en el canal oficial. ¿Quién? ¿Surin? ¿No hizo videos? ¿O te refieres a CC9? No sé, pero parecía en el público, ¿no? Esa chica del público parecía Surin. There was definitely a little bit of RNG involved there in the end, but it could have gone either way. Yeah, and you can see the Big V was still trying to learn how to navigate Joseph. Joseph gave him a run for his money there too, and you know he was even thinking about, do I put Ajá, sí, pues sí, es una de las auspiciadas por Summon War, pero por eso dije que pareció haberla visto ahí en el público. De hecho, ¿no? Quizás ahí
la batalla, si elegía a Asima, no hubiese sido tan jodida como fue con Nikki. Le ponga 4 en la Camila. Ah, no he visto si Camila estaba con tasa crítica o como tanque nada más. No creo que haya estado como tanque, quizás habrá estado como bruiser, ¿no? Tipo de speed, daño crítico, HP seguramente. No sé si falló críticos. Pero lo jodido fue el básico de la Lolis y la res de Nikki. Yo se ves de Perú, pues. Yo se ves de Perú. Hace rato lo entrevistaron en Miraflores. Ah, sí, eso no lo vi, no lo recuerdo. O no lo noté, o simplemente solo vi que no la mató nada más. No me fijé si fue crítico o no. Ah, código. La Ru Ready, ¿cómo que la Ru? La Ru Ready, bueno. ¡Ey! La Ru Ready for Summoner Warrior, ok. Códigos, hijitos. Códiguitos. Ah, acá no estoy en el stream, demonios. I hear we got something on screen over here. Oh yeah, something keeps popping up below us right there. That might have been one of the foretold codes that we talked about at the top of the show. Like we said, guys, okay, Danielo, we vaya. have the SWC 2023. Sí, más tarde, después que acabe esta cosa, empezarán las invocaciones. Bueno, voy a guardar esto porque ahorita no lo puedo coger. Después lo voy a coger. La Ru Ready for Summoner War SC SWC 23. Yes. I believe. Let's get you a Jameer and a Juno. You've been wanting one for so long. Wouldn't that be great? That'd be awesome. Pues no, solamente es un latino nada más. Uno nada más, el único que vieron hace rato. Los únicos latinos fuertes de Summoner War que van a torneos son yo soy bien mismo, si no me equivoco. ¿Ya acabó el stream? ¿Ya acabó? ¿O me parece? ¿O por qué se están despidiendo? No sé. Ah, ya. Ah, ok, pensé que se estaban yendo. Bueno, pues acá habrá una pausa de no sé cuántos minutos. 15 seguramente, como siempre. Amber Hearts. ¿El dominico? Sí, ¿no? Pero si no... Ah, ya. Esta cosa mejor lo bajo porque no vaya a ser que tenga copyright. Bueno, ya está. Vámonos mientras que cambian con los comerciales. Creo que mientras voy a hacer mi cena, de hecho. Pero cena, piscina, ni one. No, yo no. Ni por cerca estoy cerca de... Ni de cerca estoy ahí con los fuertes. Epic Save. ¿Saldrá un upfight? No sé, no creo, la verdad. Estoy acá apenas terminando mi Toda Hearts. Acá están entrevistando a la gente, así que eso nos importa un pepino, ¿ya? Bueno, descansemos unos minutos y creo que también yo en un par de minutos voy a hacer mi cena. Me quiero cortar los huevos. Ah, ya el código. No, pues no puedo canjear códigos acá ahorita, pues. Ay. Esa batalla estuvo más interesante que las otras, ¿no? 3-2 y estuvo muy cerca la última batalla. F por Josepe. Por Giuseppe. Al final... No, pues sí, por eso. Por eso dije que esto era como contra Brasil, ¿no? Hubo pelea hasta el último momento y al final se fue todo al carajo. ¡Al carajo! Al demonio. Al demonio.
¿Qué hay de menú? Hablando de menú, tengo que freír mi huevo, creo. 2 huevinchis. A ver qué están hablando acá. Ah, están haciendo los highlights de la primera batalla de Truwell contra Spires. Pues sí, como siempre. Detrás de cada proc hay una risa o enojo de fondo, ¿no? Sí, un solo código nada más. Detrás de cada jodido proc siempre habrá alguien que se ríe. Ya sea el que gana o el que pierde. No, no tengo Amber. ¿Esa enana de agua? ¿Quién? ¿La Anabel o a quién te refieres? Yo le digo a las lolis enanas, cabezonas o lolis. No sé si te refieres a ella. Anabel, pues, ¿no? ¿O a quién te refieres? ¿Te referías a Anabel? Hola, Jesús. ¿Puro tóxico? ¿Por qué? ¿Te has visto? Ese chino cómo se ríe. Bueno, estoy viendo acá las imágenes. ¿Qué has visto de toxicidad como siempre? Ah, con Amber, pues sí. Pues sí. La única Swift legendaria se va. El LoL es más tóxico. No sé, no he jugado LoL lo suficiente para saber. La de agua... Ah, ya. ¿Te refieres a esta cosa de acá? ¿A la cookie? Si te refieres a esta cosa de acá es la dama de té negro de agua. Pues sí, asumo que los MOBAs siempre van a ser más tóxicos de los juegos, ¿no? Supongo. Por el mismo hecho de que en el mismo juego te puedes putear contra tus amigos. No sé si contra enemigos, pero bueno. El Summon War se salva por esa parte porque la única toxicidad es por chat nada más. Bueno. En los MOBAs al menos también es por audio. ¿Qué monstruo mandarías en el caso estuvieran... ¿Qué? Ah, no sé, pues no puedo decir qué monstruo mandaría si es que no sé contra quién voy a pelear, bueno. Los picks no se hacen en función a lo que a ti te dé la gana, sino... Ay, carajo, esto desgraciado no se puede meter control. Y me jodieron la vida, como siempre. ¿Y los venenos? ¿Y los venenos? ¿Para qué año? ¿Y para qué año los venenos, desgraciado, Por eso te digo, no se puede saber los picks desde antes que empiece la batalla. Tienes que verlo en el momento. A menos que tengas un combo del cual siempre use, pues, ¿no? En ese caso, Clip Team, por ejemplo. Es el único combo que la gente puede decir, ¿sabes qué? Yo uso todo el tiempo esto. Independientemente de lo que use mi enemigo, siempre llevaré esto. Sí. La RT no funciona así, pues. Como dije, a menos que siempre lleves un mismo equipo todo el tiempo. Que por lo general siempre van a ser Clip Teams. Y casi siempre LMDs. Casi siempre van a ser LMDs. Como me jode con la toa, hay monstruos que no se pueden hacer control, ¿no? O en todo caso hay pisos donde no se puede meter venenos. Pero como acá también me joden con... Estando uno solo meten sus esquemas fuertes. Bueno. Metan puros básicos nada más, desgraciado. Dejen de meter tercer skill. Bueno. Metan el puto tercer skill. Bueno, que esos tipos de agua joden la vida. Pues sí, pero no me interesa el RT. Ahí es el pequeño detalle. No me interesa.
Creo que aquí voy a tener que llevar una curación porque estos tipos me están reventando el ojete. Qué pereza. ¿Te pone pensativo? Este piso me rompe las boliñas porque tiene curación. Digo, necesito llevar curación. Qué pesados son. Moore en la... ¿Qué? En RTA, pensé que hablabas acá. Me está Katy Perry. Esa Katy cuando no siendo un imbécil. Nunca mete el skill fuerte desde el inicio. Ay. Bueno, a ver, son 10 minutos de comerciales, así que creo que voy a aprovechar para hacer mi cena. Así que voy a ver si este equipo funciona, si no, vuelvo al rato. Ya vengo. O dejo prender esta cosa para que escuchen lo que frío, no sé. Bueno, da igual. Ya me voy. Si aquí veo que saca Katy Perry y no mete el skill fuerte. Espero que mínimo el gas me dure lo que queda del mes, o bueno, al menos hasta que me paguen, porque ya se va a acabar el gas si no me equivoco. Si el gas muere en estos días, estoy jodido, porque me falta una semana para que me paguen. Si no aguanto una semana, estoy jolido. Bueno, como siempre, hablan tonterías cuando no estoy, ¿no? Ya vengo, sigo en la cocina. ¿Por qué no puede ser gente normal, carajo? ¿Por qué no son gente normal? Que caliente un poquito más el aceite. Se enteró que sacarán película nueva de... No tengo idea. No estoy informado de animes. Los únicos animes que en teoría estoy informado es de Baki, Kengan y One Punch nada más. Lo único. Quiero tu mostrito. Un directo durmiendo. Y si me dio un pedo. Si hago un stream durmiendo, seguramente van a haber puros... ¿Qué opino? No sé, porque no veo One Piece. ¿Qué puedo opinar de algo que no sé ver? Tampoco quiero verlo. No me interesa para nada One Piece. El Juan Piece. Ya sé. Bueno, venga.
calenté lo suficiente para que no se pegue. ¿Alguien sabe cuál es el truco para que no se te pegue el huevo en la sartén? ¿No se supone que debes calentar lo suficiente en la sartén para que no se pegue? ¿Se pegó? Se pegó el huevito. ¿Cuál es el truco para que no se pegue? Un poco. ¿Cómo que un poco de aceite? Con aceite, obviamente, pues no tengo que freír con aceite, no voy a freír con agua, ¿no? Más aceite, no, demasiado aceite yo. Demasiado aceite, ¿para qué? Aceite con avena, pues. Talco, dice acá. Harina. Sí, creo que por ahí he visto. No, sí, creo que por ahí. No tengo TikTok, pero creo que me salió por Facebook o en. Este hijo de puta, mira, me mató. Creo que lo vi por Facebook o por Instagram. Esos trucos de cocina, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí, harina, algo así le pone. Pero no siempre, creo que simplemente es calentando suficiente el aceite y ya está. Porque a veces yo frío y nunca se me pega, otras veces sí. Creo que es un tema solamente de calentar lo suficiente el aceite. ¿Qué? Por favor, no te acabes hasta la próxima semana. Aguántame. ¡Au! Está todo aceite. Aguántame hasta la siguiente semana. Por favor, te lo pido. Aguántame. Morir o morir, ¿verdad? No, sigo vivo. Morir o no morir. Esto ya está, pero. Creo. Parece que sí ya está. ¿Cuánto falta para que empiece la batalla? Hablen. Ay, ni siquiera le eché sal, creo, al huevo, qué imbécil. No, mi huevo sin sal. Ya acabé, espérense. Ya está. Ya me vine. Oh. Ya me vine. Ahora sí, a ver. ¿Cuánto falta? Faltan 3 minutos. Ya está. ¿Le jugaron en contra los progs? Ah, pues sí. Sartén de teflón. Sí, pues. No, de hecho sí, mi sartén es de teflón, pero ya tiene antiguo, ya ves. Tiene varios años. Desde que... Sí, ¿no? Sí, tiene 3 años. ¿Cada cuánto deberías cambiar la sartén, no? Mi sartén la tengo desde... Antes, de hecho, de que me mudara, o sea, en el 2020, pues sí. Que tiene 3 años. Bueno, un poco menos. No sé cada cuánto se cambian
las ollas, sartenes o lo que sea. No sé cómo diferenciar si está rayado o no. Ni siquiera me acuerdo cuánto me costó mi sartén. La compré antes de mudarme. Es más, creo que le hice hasta una unboxing a mi sartén. Creo que en un video de hace años, cuando estaba allá en mi mamá, ¿no? En la casa de mi mamá. Creo que hice así como una intro haciendo el unboxing de mi sartén, creo que sí. ¿No invoqué? No, pues porque el título, ¿qué dice? ¿Qué dice el título? A ver, oye, ¿por qué se para esta porquería? No me gusta cuando se para. No me gusta cuando se para esta porquería. Odio eso del blue stack. No sé por qué no lo... Se queda pegado para ahí todo el tiempo, no sé. No sé si hay alguna forma de que siempre esté ahí como en primera... ¿Cómo se llama? No sé cómo le llaman. ¿No pasa en Mumu? No, sí también me pasa, si no me equivoco. Cuando minimizo algo así, se para. Una sartén de acero y cuando la uses calientas al máximo. Una sartén de fuego. La Copa América no está en pausa todavía. Cuchara de madera, pero no se supone que los utensilios de madera son jodidos porque tienen mucho microbio. Yo en particular nunca he sido fan de las cosas de madera. Yo siempre tengo de plástico. Metal compré, pero por imbécil me corté el dedo con esa cosa. Me compré, me acuerdo hace poco nada más una espátula de metal. Y en el nuevo, como en el medio tiene como hendiduras. A la hora de lavar, hice así y me abrí el dedo acá. Es por eso que no compré. Boté al carajo esa cosa de metal y me quedé con plástico. ¿Por qué te paras, oye, desgraciado Blue Star? No entiendo por qué te paras. Bueno, no sé si se para, pero va. Ya, pero tú streameas, DJ. Ahí está el tema, pues. El tema es, ¿tú streameas aparte de jugar? Plástico, dice, tengo hambre. Silicona. Puta, qué rico, Sí, yo no sé, yo uso cucharones de plástico. De madera, yo he visto que tiene mucho microbio, ¿no? Porque aparte de que los lavas, se impregna en la madera y tienes que, creo que hervirlo con... Tienes que lavarlo con agua hervida, si no me equivoco. Y sale sucio, pues, ¿no? O sea, no solamente basta con lavarlo ya nada más, con detergente o lo que sea. Las cosas de madera tienes que hervirlas para que se desinfecten. Mucho trabajo. Pues sí, yo acepto. ¿La madera hace que tenga mejor sabor? No lo creo. Ah, Boom. Si está rayado en el fondo, puede ser. Sí, quizás es un tema ya de antigüedad. Como dije, mi sartén ya tiene 3 años. No le he cambiado. O sea, de por sí no es una sartén, es un wok, ¿no? Es una sartenzaza. Es un wok. A ver, ¿cuánto va? A ver, ¿están hablando? Ah, siguen ahí en pausa. En comerciales. La madera cada 5 meses se cambia, dice. Pues sí, está barato. Despegarlo para con tu paleta, la bordes a que suelte. Mira, ven. Por lo que veo, cada uno tiene su truco para que no se pegue. ¿Arreglarlo? No sé. No sabía que arreglaban sartenes. Sí, pues. Sirve. No, yo sé. Por lo que dije hace rato. Siempre el título mandará lo que hago en el stream. Si dice algo, es por orden, ¿no? Dice Copa América más Invocaciones. En ese orden. A ver, ¿ya está? No, falta todavía. Falta. ¿Quién es mejor, la parca de oscuridad o la bruja? Cualquiera. Depende de ti. No me parece que una sea mejor que la otra. Es cosa de cada uno, creo. A gusto del cliente, como se dice. Si le hubiese echado, creo que sillao,
Hubiese hecho mejor un arroz chaufa. Bueno, sin pollo. Sí, Aaron. Termina el stream. Digo, termina la Copa América. Te hago tu revisión y después ya invocación. ¿Qué me dijiste tú? Creo que era runeo de RTA, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, ajá. ¿De cerámica? ¿Qué cosa? ¿Sartén de cerámica? Que yo sepa, hay olla de cerámica, pero sartén, no creo. Sí, está bien. Sí conozco que hay personas que cocinan en ollas de cerámica, pero bueno, eso creo que lo hacen para hacer comida criolla. Creo. Pues sí, después de que termine esta cosa, sigo con la revisión de Arom Nikio, sí que está por ahí. Y ya después las invocaciones. El trabajo antes que todo. Porque hoy me dijeron, creo que quieren que le invoque como 3 o 4 personas. Aún supongo que están esperando por ahí. 3 o 4 personas quieren que le invoquen. Gina, Tatú, no, Tatú es un imbécil. No uso más a Tatú en la toa hard porque es un inútil. Mete la explosión cuando no hay ningún veneno, así que me da igual. No vale. Si tuviese una mejor inteligencia puede ser. ¿Ya están? A ver, ¿todavía? No, siguen los highlights. Faltan 2 minutos. Ah, me metió pura bomba, demonios. Ojalá que no me mate. O sí me matará. ¡Oh, miércoles! No, me mató. Hijo de... Rica, soléame, por favor. Eso. Soléame, Rica. Eso. Rica, solea. A la izquierda, digo, derecha, imbécil. A 1 de vida estoy. Estoy a 1 de vida en cada uno. Menos mal, Menos mal. Me quedé a un golpe. ¿Ya está? ¿Todavía no? Falta. Hola, Isaac. ¿Las tareas? ¿Tienes tareas del colegio? ¿Del colegio? ¿De la casa? ¿Los quehaceres de la casa? Hola, Josep. Mi anónimo, como que tu anónimo. Sin hacer 2A con ataque. ¿Eh? No entendí. Ah, universidad. ¿Se le dice tarea? ¿Se le dice tarea? Yo le decía trabajo, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad le decía trabajos, no tareas, pero... Ah. Nunca he escuchado de una espátula de cerámica, ¿eh? Nunca. Ahora tengo sed, demonios. Ahora tengo sets. Ah, ya, Naomi. Anónimo, dice que es anónimo. A ver. Ya van a volver. Ya está. Hello everyone and welcome back. Hello everyone, welcome back. 2023 America's Cup. 2023 for the semifinals. I'm still Evan, and with me still it's Stoic and I'm still Stoic. Evan. What have you thought of the game so far? Spicy, Evan. Espátula de cerámica. Sí, plástico nada más. But just say that sums up the entire event today because it's been a wild one for all of us. Oh yeah, we've had ha sido muy both salvaje players in para big todos. games so far, huh, Seppi?
2 words for you, Evan. Occult. Girl, I did not wake up today, look in the mirror, and think I was gonna see a Nikki and an Annabelle destroy in here. So, very exciting matches, and looking forward to our semi-finals. True Will and Madrid, both of them dominant performances, 3-0s, you know, very interesting. And on sí, the está other en el canal de side, Somos Under two players that had to go through a harder path, if you will. Yeah, Reese made a big name for himself in his game against Fallen Ahí está Flower, proving that he los deserves resultados. to stand up against the La likes batalla of más Big reñida V fue de in Big V his con Joseph. semifinals match. It's truly a great Perdió day, mi caballo and some of the Falling, best games are still ahead of us. Looking pero ahead mis to caballos True Will principales, versus uy, acá sí no sé, acá yo le Madrid, aposté a I think Madrid. this is a game that a lot of De hecho, people esta fue la predicción que tuve really abajo, looking ¿no? En la forward to siguiente seeing, línea, Zoe. justo estos de acá se enfrentaban. La ballena junto con Madrid. Pero yo aquí le fui al Madrid. And it's kind of similar to the match before, where we watched someone who wasn't able to figure out how to control that Doomon here. We'll see if True Will does a little bit better job handling that unit. Maybe what needs to happen here is True Will needs to throw something that Madreamd can't handle to try to throw up the gameplay to maybe push for something else. But we'll see what happens when we get into matches like this one. Yeah, well said there, Stoic and Seppi. These players aren't necessarily used to having to dance around other people's monsters this way. They have such a wide monster box to pull from. So what do you think they got to do to differentiate their style enough to pull ahead? Yeah, I think they're going to have to respond very well to each other. I think core units that are non-LD are going to be the ones that are going to define this. Units like the Oliver, units like the Juno, the Raccoon. We haven't seen him much Miles, but might come into play in here. It's a unit that's really good against Dumon because it can try to maneuver quickly from the field. So yo voté a los que siempre han sido casaritos de estos torneos. Very powerful before a recent nerf, like a Shizuka. So very interested. Cierto, no se ha visto mucho. Bueno, sí, una vez se vio a Shizuka en la batalla. Solo una vez, si no me equivoco. Runner-ups, right? So they have an opportunity right here to go to ¿Quién más nos ha visto acá como como meta? A ver, aparte. Change history and be the winners. So I think both of them have that extra motivation, and both of them are no se me ocurre ninguno que no se haya visto mucho. The best runes that we have in the tournament. Bueno, Diana, ¿no? Well said. We're about to see a narrative play out right now, and it all begins Diana here. no se ha visto mucho. Take it away. All right, guys, su traje todo enterito de plomo. ¿En serio, Honey? Pero tienes en este juego casi tantos años como yo. Hola, ¿con qué? ¿Qué cosa es un gripón? Ah, ya entendí. Ya te entendí. Gripe. ¿Qué cosa es un gripón? La ballena verdadera. El terrible ballenón. Así pensé que tenía más años en este juego. Pensé que tenía más años, como 7, 8. Big V. ¿Qué suena? Ah, ya. ¿De qué parte eres, Jesús? ¿Eres acá de qué parte? No sé, pues. Y en la otra esquina, el rey en sí mismo, Madreamd. Ambos participantes dieron lo mejor por haber ganado 3-0 en sus batallas iniciales. Eso parece discoteca ya, ¿no? Parece discoteca. Ah, creo que sí, Honey. Es cierto. Ok. Pues como dice el juego, el dicho, perdón, mi corazón estaba con Joseph, pero mi plata con Big V. Por eso le aposté yo a Big V. Mis caballos finales son Big V y Madreamd. Puesto 1 y puesto 2 respectivamente. In their respective tournaments that they finished in here, and they're trying to get that next spot as a potential runner-up going here in today's tournament as well. Oh yeah, I couldn't agree more. If there was going to be a set that I'd like to see go to 5 rounds, it would be this one, huh, Seppi? Do you agree? Ahora a ver, los que dieron un 3-0 rotundo, ¿serán un 3-0 o no? ¿O será también una batalla reñida? ¿Quién sabe? Ambos ganaron 3-0, ¿no?
their pre-bans, you know, to units that they were not A él prepared to do. solo So I dice que wanna le see how falta ser well campeón they change that, and para they go completar away sus from the logros. LD units to the elemental. Y Once están en again, Grim y the Malicious. Wedget, the Laura coming on in Pero él there. curiosamente tiene un Cigar has been 5-4, ¿no? super Los demás important. We tenían, haven't seen the Usa, creo and we que haven't seen the Miles from 5-1, him si no me yet, equivoco. but Creo que sí. instead, we've seen more aggressive picks, and Para mí gana de todo Big B. Tion Lang has been Y el the segundo MVP Madrid Team. for sure. Así que acá debería ganar mi caballo Madrid Team. En esta batalla, cuando hice la predicción, sí la tuve como que, ay, no sé a quién apostarle. Si a la ballena o a Madrid Team. So I'm expecting to see a turn one where either we're seeing some bans on Oliver or turn one picks where we're going into Oliver's for most of our drafts here. Así que aquí está para cualquiera. Laura getting a lot of action, Wujek getting a lot of Puede ser action. un That's 3-2, probably ¿no? not going to change here. We're probably still going to be seeing a lot of Laura and Wujek, but let's keep in mind that there's still a lot of exciting units there left in True Whale's box that we haven't even seen tonight. There's a lot of weapons in play, man. There really is. Oh yeah, and Al menos ya uno de mis caballos cayó, pues, ¿no? Que es la florecita. Falling Flower ya cayó. Both have things in their pocket that they're ready to show later in terms of monsters from that box. I'm really excited to see what they have in store here. Planeo celebrar con amigos. O sea, si gana la plata, se va a ir de mujerzuelas en una fiesta sobre un yate, pues, ¿no? Con sus amigos. ¿Te imaginas? Ganar tu plata, tus $100,000 y te vas de fiesta a la playa en un yate lujoso. Con puras mujerzuelas. Y juegos de azar. Porque siempre hay juegos de azar. Juegos de azar y mujerzuela, ¿no? Es la clásica combinación. Si fuese una mujer, ¿qué sería? ¿Una fiesta también de juegos de azar y hombrezuelos? ¿Con prostitutos? Puede ser, ¿no? Una mujer haciendo una fiesta en un yate con juegos de azar y prostitutos. Hombres. Ah, pues sí, estuvo cerca yo. Los pros en la final lo jodieron. Y la res. No, Obama ya perdió todo. Obama perdió ambas chances. En su bracket normal y también en la de los losers. Ya no hay más chance para el señor Obama. Para el Mr. Peluquitas. Mr. Peluquitas ya perdió. Me contaron que en su último encuentro hizo un troleo que no entendí, pero bueno, eso fue lo que me dijeron. To that Wedget speed lead, and Miles doesn't bring that to the table, so I agree with him on bringing the Water Ryu instead. Yeah, he's adapting really well. ¿Por qué no aumentó la barra? Quizás pues no me di cuenta esa que estás comentando. Te juro que no la vi. Pues sí. No sé, dijeron que no le interesaba mucho la batalla, algo así escuché por ahí. Vi su primera batalla donde era la chance normal y perdió. La de los losers no la vi, que era contra Guts, si no me equivoco, el francés. Esa batalla no la vi. Solo me enteré que era un piqueo troll nada más. ¿Cómo esos asiáticos obtienen dinero? Pues, bueno, ¿cómo ganan dinero? Ya quién sabe, ¿no? Ahora, con esa plata que tienen, ¿cómo obtienen runas? Es obvio, ¿no? Es obvio, comprando paquetes y loco, nada más, a lo loco. Y un poco de suerte también, ¿no? Más que nada por los LNIs y obviamente por las runas y los reaps y toda esa porquería. Más que nada por los reaps, creo yo. Sí, algo así. Ya está, a ver. Empezamos la batalla quizás más interesante, o como se diría por ahí, una final adelantada. Ah, sí, pues. En esos países, pues, tienen la calidad de vida muy alta, pues, ¿no? Picked LD units in the meta. Wedget on one side pre-banned and the pre-ban on Laura on the Wedget y Laura han sido los más baneados creo que de este torneo, ¿eh? A ver, pues. A ver, mi caballo Madrid, por favor, gana. Mi caballito. Too affected by that. It looks like there's going to be a Shizuka hitting the field, which, you know, can dabble in both realms of turn 1 and turn 2. And it looks like Ragdoll's going to hit the field for True Will. Very good pick, but a tad early, dare I say. It gives a lot of opportunity for Madrimdi to adjust. I love the Juno. We talked about it so far.
a lot of the units that we Dogman. suggested are hitting the field. Now we'll see if True Will really goes for that turn Tetuca contra 2 Tetuca. bruisery comp, a little bit more sustained, maybe even a Leo less pick depending on what shows up. But the thing is, Duman is so ¿Por qué Leo good todavía si no hay against nada de those speed? comps, Bueno, ahora sí. As much as I want to talk bad about the Ahora Ragdoll, sí. I think it's totally fine after you see a Watery, of course. Stripper Now, Juno justifies contra everything, su hermano but de Juno's definitely viento. gonna be one of those problem units Y here. uno más de I viento do abajo, like the porque no Chunk tienes Pong, I do viento. like the Sean. I think these are great units here. ¿Habrá sido un Leo? Madrid already drafting ¿O todavía a no? Hay Gang, and I think the Hay Gang right now is just Porque igual no tiene mucho daño Madrid, ¿eh? Acá sí está más con daño, pero allá no tanto a la derecha. Ah, sí, muy apegado a su cara estaba la cámara de Joseph. Sí, pues no, parecía que estaba en una clase de Zoom. Estaba muy cerca. Era para que esté así en una distancia más o menos como la que estoy yo, pues, ¿no? Así como la de ellos, ¿no? Si te das cuenta, la de ellos están así como a la distancia que tengo yo con la cámara. Pero Joseph estaba así, creo. Pegadísimo a la cámara. Ajá, esta es la de los cuartos. No, esta es las semifinales. La cucharona contra Oliver. Interesante el daño que digo el combo de Madrini, porque no tiene daño como tal, ¿eh? Solo tiene control. Reseteos, control, reducción de barra. No sé por qué pienso que por el draft nada más gana el Vallenón. Buen stripeo, pero a ver, stuns. Un stun nada más. Stun en Chompung. Sí. Resistencia. El tipo este. Chan, claro. ¿La va a hacer o no la va a hacer? No la va a hacer. No la va a hacer porque Juno no ha usado su skill. ¿Stun? ¿Masivo? No la va a hacer, ¿o sí? Sí lo va a hacer. Sí, lo resistió pues la barra de ataque le bajó, pero no el reseteo. No me está gustando esto para mi caballo. Es una Chan, tal vez. Porque ya Chompung ha usado su skill fuerte. Ah, bueno, estunea el tipo ese. Tiene glancing, pero no importa. ¿A quién le meterá? ¿Oliver, tal vez? No, a Juno, de hecho. No va a escudear todavía, ¿no? O sí va a escudear. No va a curar nada más. Ah, sí va a escudear. Very good, and I love the speed bump on top of this Sean, but it gets stunned. Pero no hay daño por parte de arriba, ¿no? Se muere Juno, se acaba en cierta forma su daño por multihits. Y abajo tiene curas y Shizuka. No me gusta el piqueo de Madrimdi. Proc, Oliver Gada, ¿eh? No hay proc. That would have been awful. Right now, you can just go for skill 2. No le pone ni debuff a Juno. Stun. No hay ni un solo stun. Ni uno solo. No hay stun. Ahora sí, tercera skill mete, porque ya Juno metió el segundo skill. Acá por draft ganó el Vallenón, me parece. Sí, es que Juno ya metió el skill fuerte y además con un básico se muere seguramente. Aún no. Ahora sí con eso se muere igual. Ahora sí se muere igual. Hace mucho grito, sí ya se muere igualmente. Demasiada emoción le ponen para alguien que está a punto de morir. No me gustó el draft, no me gustó para nada. No hubo daño por parte de Madrid. Puro control nada más. Ya renuncia, desgraciado, ya perdiste. Denuncia, desgraciado. Ya perdiste, vete. Vete a casita. No, pero igual es bueno como counter de Oliver, así que no sé de qué se sorprenden. La cucharona es counter de Oliver. ¿Por qué no se rinde Madrid y ya perdió?
was a little bit hasty, a tad hasty in that pick and ban, right? Definitely. I wasn't a fan of the Haging when I saw that hit the fields here. We've got additional turns that are popping up with Shizuka that don't even matter at this point right now. Cierto, no siendo que iba ahí primer turno, el allá, Haigan estuvo como que... Claro que lo pienso. No hizo crítico, tiene más speed Haigan que Shan, ¿en serio? Sí, pues es más rápido Haigan que su Shan. Me lo hizo crítico. Escoger a Haigan, tal vez. En este caso, perdió por el draft. Yep, most definitely. Of course, everybody's playing encima está con Bio. even though we kind of don't have to play it safe. You can just go with the skill 1, land that dot, and so using whatever he wants at this point here. And no, demonios. Going to True Whale. True Whale, previous legend with a point on the board first against MDreamD. Puros chinos en el público. Y todos jugando, ¿no? Que van a un torneo a jugar. ¿En serio? Yo no estaría jugando en un torneo, yo estaría viendo, ¿no? Yeah, Shizuka, definitely one of those problems. Ese creo que es J-Max, si no me equivoco. You know, everything on the field there to really hold it back there. Shizuka's able to do so much. That third skill is más gordito J-Max. And True is able to really take advantage of that. Está más gordito. And I love one of his strategies. So playing against Oliver is difficult with units that have high cooldowns. But when you have 4 units that need to be reset, even when the Oliver hits something, you're like, there's 2 other things you can reset to, but the 2 others are going to destroy you. Sí, pues se están farmeando. Sí, hace rato mostraron en la cámara de los celulares y están jugando no sé qué cosa, las torres, creo. A ver, por favor, desgraciado Madrid y caballo, ¿puede ser más agresivo, por favor? Puede ser más agresivo. Desgraciado. That's a good question. What do you think is more important right here? Getting that Wedjet first pick or the Laura? I mean, I feel like just because he laid down that Haging, he should have probably picked that Laura as his first pick there. But either way, it's probably not going to matter too much right here. We'll see what happens. There's that Nikki coming out from MDreamD. Now, we had said we had seen the Nikki do a lot of work here for MDreamD, so I'm expecting this to be on high additional damage. I believe it was a couple years ago when we first saw the crazy additional damage that Nikki was able to produce in an SWC. It was wild, so I'm sure we're going to see even bigger numbers now than we saw before. All thanks to the artifacts, and I love the Volantis Juno. We called it. It is brought up, and the interesting thing right now, Stoic, is that he says, I'm fine with turn 2 because I have great recovery, sustain, strip, you know, stuns. The question right now is MDreamD gonna bring some sustain on his side? Or will he just try to go for that turn 1? Igual Doma fue baneado, ¿no? Yeah. What do you think of that? I mean, I think Dumon's probably going to get the ban right here. I think Nikki can handle, but let's keep in mind those heal blocks coming out of Nikki. That's going to be very, very powerful as we get into this match here. You know what? I'm more afraid of the Nikki in this matchup. And there's another thing. Maybe he wants to ban the Laura to guarantee turn 1. Oh, he goes for the ban on the 33. Interesting. With 2 fire units, you know, I wasn't as afraid of Oliver, but he's the one up there. He's the Legend Tournament champion who knows what he's doing. Let's see who takes turn 1. Probably como siempre, Moore. And the Laura after. ¿La va a hacer o no la va a hacer? Está pensando. Here we go. We're going to see this big skill too, looking to remove. Oh, only going for an attack break now. Interesting. No quiere que le haga stun he's trying to get the attack break. Yeah. Seguramente. Very interesting to avoid the Masha from killing someone, but it didn't work. Masha. Here goes stun. Just on the a ver, ¿estrepeas a Nikki o no? Sí, lo hizo. Not working for MDreamD. There's finally the opening to throw the curse of death. Does glancing change that at all? Nope, it hits it. Yep, nails that curse. ¿Vas a limpiar o vas a...? Esquina más. Sí, daño nada más, porque igual tiene glancing. No, esa Masha sí, digo, esa Nikki sí no aguantó la reza. Ahí sí no aguantó. Ay, no, otro control. Otro GG me parece. I think Truewell has a dominant lead on this match. Nothing getting through on that Masha. And let me tell you, a Nikki esta Masha está mejor unida que la de ellos, se parece. They were resisting everything today, and the Masha is just so dominant on the way back. The Dumon won't have enough to carry the team to victory because there's no protection. The Chungpunk still has other stuff coming, and no hay forma de que Dumon solo está mi loco. Just trying to
attack break the Masha, trying to stun the Masha. A couple risky plays on Madrim DC. Eso te pasa por ser menos agresivo, pues, Madrid. ¿Qué te pasa? For sure, and I feel like that kind of led into it. Kind of like how if a segment goes in for a skill 3, doesn't land it, things don't bode well for that person. Yeah. So things weren't boding well for Madrim when things weren't truly working in his favor on his openers. Yeah, he could have gone for the AoE strip. Desgraciado caballo, haz algo. Taking game 2, a 2-0 right Y now. si te pone las filas, desgraciado. Match point. Yeah, that opener was a little too hesitant from Madrim D over there, Stoic. So what happened there? Hesitant, resistant, either way, but it just didn't work out for Madrim. That's clearly why he was not able to bounce back from that going up against True Whale. But let's keep in mind that True Whale's got a lot of quality behind those units. We saw a lot of additional damage, and we saw a pretty good draft coming from True Whale as well. So it was a great, clean victory in round 2 for True Whale. Let's see if True Whale can keep it up. He might be trying to continue his streak of 3-0s in this tournament after all. El Cyroscar. El Cyros con bikini. ¿Que está con bikini de calaveras, en serio? Bikini Guys, here we go. Cyros. We're going into the next round. This could potentially be it. True Whale at match point against Pues sí, Madrim D. es que ese Madrid no está haciendo nada agresivo por lo que veo. Quiere jugar a control nada más. And the Oliver being secured as first pick. Yep, we're back to that very first round here, and where I actually wanted to see that Oliver get a first pick, so Madrim D is going to be taking that unit. True Whale is going to be taking that Water Ryu away from drafting a T and Lang as well, disrupting everything Oliver's trying to do today. Yeah, I really like that pick. He's been super strong and decisive today for him. The Praga coming out. Traja contra un very Tianlang, ¿en strong serio? pick as well. You Entonces, don't ¿qué vas a banear a want to Tianlang? go double on anything, so I appreciate the Nikki instead of going into a Chungpung or another water or wind unit. Yeah, most definitely. Now, I feel like we're already Un código saying nada más Team Lake's hubo. probably not going to get let through, and I feel like True Whale might be able to take advantage of this moment right now. But Cigar or Wind and Bison's going to be hitting the field right now with that Masha as well. Masha obviously brings so much volatility with that second skill and all the damage he's able to produce. Sí, pues no, so se calienta más el aceite. Very strong against the Nikki, very strong against the Oliver. The Praga so far a great pick. El código era the speed buff. The question is, La will Ru, Madrid close así it out como with suena. another La speed Ru, lead and another ready en AoE inglés. strip, because Ready so far he only has 4 Praga. SWC 23. La Ru ready 4 SWC 23. It's going to be the Connell. I think Connell is pretty good. So we're looking at a strong bruiser team from Madrim D. He's got a lot of bit of sustain in the form of this Nikki and this Praha, and then of course the speed, the HP lead for the Connell, making things just extra thick for him. Yeah, to be honest, I like True Whale's draft a little bit more so far. There's 2 water strips on that side, tal vez vas a banear. and if he bans one of them and resets the other one, he's pretty golden on this. He has the speed lead from Ponto still there. We generally see Pontos build on 100%. Pero bueno, riesgoso contra Tianlang, ¿no? Sino que tiene hay gente que aumenta barra de ataque. I think Pontos is quite interesting A here ver. for True Whale, but is it going to work out for him? We'll find ¿Te out. vas a guardar? No, va que Pontos. Number 3 right here, Praha with skills up, of course, with the skill 2, landing a full team strip with additional turn. Oh, what a ¿Vas a dormir? from the Praha. We talked about the res. The Se Pontos mueve, doesn't después la resist. Nikki, Does he quizás want después to go no, for no lo va a it, or hacer. does he risk getting cut? Uy, no lo He hizo. risks getting cut. Si estunea a Oliver, se jodió. Stuns the Oliver here. This might be interesting. Bueno, limpia nada más. Te queda limpiar, ¿qué te queda? Solo te queda limpiar nada más. Amazing game again. Creo también. With the cleanse, they're able to get a turn as well. We do have a skill 3. Let's see this kind of additional damage here. It should Sí, ese es el código, 2.2K. La Ru ready 4 SWC 23. Así es el código. Can reduce, and now the Wind and Bison can get the reset. Pero carnal, aún no se mueve. Ya lo hiciste. I was going to say, he's got to go for that reset, though. Yeah. The Praha's got those ¿Vas a tunear a Pontos o no? A ver. Si lo hizo. Está más fuerte esta vez el Madrid D. Bueno, se échale la culpa al juego, Mateo. Ese es el código que dieron hace rato. Échale la culpa al juego. Ese fue el código. It's going to be really difficult for True Whale to win this match. Pues sí, Definitely ganó. difficult indeed right there, and I think that's why he's going to concede, giving first victory to Madrim D. Madrim D stealing it away from True Whale and now out of harm's reach. For a second before we get into the next one, what happened that looked like maybe it was a missed input? So I almost want to say Sí es el código, sí es el código, Mateo, estás equivocado tú. Lo acabo de canjear. He made a decision a little too late there. He really take it up, think about it right there, because I think that's all it really explains a moment like that. Sí es el código. I feel like it was very obvious. Has escrito mal tú el código, por lo que veo. I think a couple of El código es matches we've correcto. seen that, maybe nervousness, maybe, you know, like Evan said, a wrong input, but the last match was
in the beginning, a little bit of a misplay from Madream D. Sí, seguramente lo escribí mal. Se le fue un botón por ahí, no sé. Pero el código sí es correcto. Yeah, they'll run it back later for sure here. So we got a hay game, we got a T and Vamos, caballo, recupérate. First pick this time, not the Recupérate, caballo. Madream D taking the Oliver and the Moore this time. And now he gets the best of both worlds. The Wedget is available and the Hey Gang is not in here, and when he picks the Juno early, we all know what that means. Yep, we definitely know. We'll see what happens here if we get to that last round there with True Will as he finishes up his draft here. But Madream D bringing in some firepower in the form of Masha. We've seen this unit perform very, very well today, and Pra, I think, is an excellent unit from Madream D. I agree. I really like to see still colocarás un líder skill más de speed acá. And even though the match didn't work out to True Will's favor, I think the Pontos is an amazing pick. It's a secondary speed lead and it's a monster that brings a lot of immunity, invincibility, has the silence that can help out too. And that's what he does. ¿Quién es? Soy yo. Hola, Paula Pensansi, ¿no? Espero que no sea pensada. Espero que no sea pensada. Same. Para hacer contra Valantis. Ah, también para la duración, cierto. Y bueno, se va. It's so powerful, it was a must ban in that match there. It was just limiting everything True was trying to add to his team on the Widget, the Pontos, everything he's trying to land, whether it was the Laura or the Valantis. Same, it was a must ban in that case. Se te fue un botón por ahí. A ver, estrepeas. Le cortó el turno. Okay. ¡Oh! Según skill. Praja, duerme. Lo único que te queda. Sí, dormí nada más. Lo único que le quedó. ¿A quién? ¿A Juno o a Pontos? Juno Pontos. Resistencia, pero... Sí, pero la barra de ataque fue... stun. No me está gustando esto para nada para Madream D. Definitely can. And that's a beautiful decision there with that skill too. Nikki, digo, Laura. The Pry after waking it up as well. Let's see what happens with Masha because we all know how volatile Masha can be. She's got that second skill available. Does get that defense break. No additional turns going to be popping out to remove that unit from the field. No hay provocaciones, ¿no? No, solamente en Praja nada más. Of this Valantis now. He does have skill one. I believe Masha es tuneado. No, Oliver. Pro, que estará Pontos o no. O estará con Swift. A ver. Lo salvó ese Proca. Hablando de Procs, pero está con Glancing, a ver. Ok. Nikki, seguramente, o Valantis. Valantis. Okay. Proc tras Proc, ¿no? Ay, no digo Proc tras Proc. Si había un veneno más, se moría ese Nikki. Digo, esa tipa. Esa Laura. No me está gustando. No hay stun. Según skill. Oh, se va a la casa el Madream D. Mi caballo se muere. Proc Masha. No hay Proc. No hubo un pros. Triple resistencia por parte de Masha, pero ya perdió. GG. No, mi caballo. Murió mi caballo secundario, el que le posté que iba como segundo de acá. Mi caballito se murió. Me queda mi otro caballo, Big B. Mis caballos eran Big B y Madream D. Pi, 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 pi. Sí, no sé, es que estaba entre los dos. ¿Qué pasó ahí? ¿Se fue el audio?
Let's give a hand from a Dream V. Excellent, excellent game, excellent play. Pues sí, hubo suerte. How you feel? ¿Cómo te sientes? Un poco suertudo. Sometimes they say it's better to be lucky than to be good, and it's really good to be both. So you're playing really well Pues and sí. you're getting lucky. So A veces vale más ser suertudo que ser bueno, y a veces vale la pena, o es mucho mejor ser ambos. Suerte y bueno. What happens, you'll be representing us. I know winning the actual America's Cup is very important to you, so good luck in your next match. But regardless of what happens, remember, you are representing us, and we're happy to have you representing us. Congratulations. Estamos felices de que nos representes. Felicidades. Una vez más, Truewell. Ah, sí, esa gente tiene su cuenta un montón de plata invertida, Y ni siquiera hablamos de $1000. Esa gente su cuenta valdrá como $100,000 por ahí. Más. Quizás en un solo año se gastan $100,000. En un año nada más. Great pick and ban from both of them, and pues sí. Will just coming out with the consistency, you know. O sea, si fuese un torneo únicamente para ver una competición de quién es más rápido, sería pues obviamente por pura suite, ¿no? Y la suerte estaría un poquito ya en el tema de los divas nada más. Si aplicas o no el rompedefensas, si aplicas algún rompespeed, lo que sea, pues, ¿no? El Sphere también tiene que ver con suerte, porque es el lado contrario del proc, ¿no? Del stun, digo, del bio. Si stuneas, en teoría tú tienes 2 turnos. Si ese es el proc, también tienes 2 turnos. Así que al fin y al cabo es lo mismo. No lo sé, quizás solamente está contratado nada más. Quién sabe si jugará o no ese de plomo. When you watch someone who has so much they can offer in a draft. True that. Yeah, and like you said, everything about True Whale's style of play exudes confidence. Like you said, ese parece Surin, ¿no? Parece o es Surin. Eso no es. Parece que es Surin. 2 códigos. Ah, sí, de hecho, ¿no? A veces tú estuneas y le estuneas para que tu enemigo diga, uy, lo siento, estoy haciendo un turno extra, no estoy estuneado. Eso siempre lo he dicho. Pues, ¿no? Estunear a tu enemigo es darle un turno extra. Hacia el final, la de Sphere ni siquiera sirve. Ah, sí, pues, ¿no? Se supone que por 3% es más alto el de Sphere, pero bueno, pues los pros se activan con más suerte que los stuns, siendo 23% contra... No, perdón. 22% contra 25%. 22 contra 25%. ¿Y estos colorados quiénes son? ¿Quiénes son estos colorados? Los peluchitos de los Angelmons. 2 códigos. 2 códigos ahí hasta el momento. Ah, de hecho, pues entonces esta ya es la última batalla, la que falta. Porque no es que el primero se va a enfrentar contra el segundo, que yo sepa, o sí. No es como, o sí, no sé, la verdad. Creo que sí. Ah, espera, ¿te dieron 2 códigos? No, ¿qué estoy hablando? Di un código nada más. Sí, me estoy equivocando. Me confundí, lo siento. Solamente hay un código nada más, que es la Ru Ready nada más. Me equivoqué. Upsi. Creo que faltan 2 batallas, si no me equivoco. Creo. Falta la batalla de Big B contra Reese, si no me equivoco. Creo que sí, ¿no? Ajá, sí. Big B y Reese. ¿Algún método para tener más chance de sacar? No, no hay métodos. No hay ningún método más que la suerte. La suerte es tu aliado. O tienes o no tienes. Así es. O se tiene o no se tiene. No, solamente hay un código nada más. Uno solo. La Ru Ready 4 SWC nada más. Oh yeah, Reese has really made a name for himself in his years playing Summoners War. You know, he says that it seems like he's been playing for 5 years
Guillermo Barros Esqueloto no va más como DT de Paraguay, dice. Acaba de renunciar. Tras empatar con Perú y caer ante Venezuela. ¿Tan temprano se va? Ojalá también así si fuera el tipo este Reynoso. Ya renunció el DT de Paraguay. Bueno, el ex Barros Esqueloto. También, bueno, obviamente, entre más plata metas, más suerte tendrás. Los números ahí te van a amar mucho más. A comparación de cuando no metes plata. Ojalá que se vaya Reynoso. A ver, Chinito de plata. Chinito plateado, a ver. Él es el chico de humo. El chico de humo. Ese Riz todo calmado, ¿no? Como si todo le chupara un huevo. Hola, Luis. Reese Witherspoon. Ah, me acabo de acordar de esa chica. Él es Reese Witherspoon. Sí, bueno, sí. Por el empate ante Reynoso, o sea, ante Perú y la pérdida contra Venezuela. Quién sabe si este chico sea de uno de los más altos y ni enterados somos, ¿no? Capaz no hace stream ni nada, solamente juega nada más. Ahí viene el cachetón, Big B. En todo caso sería Big C, Big Cachete. Sería mejor Big C, no Big B. ¿Qué significará la B? No sé si le han preguntado. Big K. Porque ni siquiera es Big B de B de burro para que sea Big Boss. Big K será. Big D, mejor hubiese sido, ¿no? Big D. Gran pene. Oh. Gran chota. Si fuese Big D, ya será muy hijo de pu. Big verga. Big verga. Puede ser. He's after that second America's Cup champ title, and he wants it bad, Stoic. He definitely does, and he is the kind of person that can get that title. But he's got Reese standing in his way, and we'll find out. Does Reese have what it takes? ¿Tiene Reese lo que se necesita? Vamos a averiguarlo. ¿Tiene o no tiene lo que se necesita el Reese? Reese Witherspoon. El bananero. El chino poronga. Pues sí, debe ser el Big Verga. La B debe ser de Big Verga. No creo que es en inglés, ¿no? Mínimo tiene que ser en inglés. Well, what we know about Reese is he is quite the person. This is someone that must be protected, guys. That's what we know about Reese for sure. But we've seen the Raccoon, we know that's. Yo acá le fui a Big B, al cachetón. ¿Quién sabe si el novato le gane, ¿Quién sabe? Si el novato le gana, uy no. Agárrate, papito. Agárrate. Mira, el Rubius. El Rubius asiático. Ahí está el Rubio. El Rubio. Código Rubio en el Fortnite. En la tienda del Fortnite. Están con su merchandising, ¿no? Con sus peluchitos. Ese chino tiene bien los ojos bien cerrados, ¿no? Así. Bien, pero bien chinitos. Bien, pero bien chinitos. Inteligente, variado y bravo. Bravo, no, valiente. Soy bien bravo. Quiere ser el campeón y hacer nuevos amigos. Y después hice de mujerzuelas. De mujerzuelas con la plata que va a ganar. Puede ser. Solo uno nada más, solo. Only one.
Yeah, I'm a big fan of the Water Monkey. All that Shiho is so great to see. And also I like getting to see the Dark Pudding Princess Elena get used too. It's so rare that we get to see it on the ladders, but getting to see it here on the big stage, Stoic, that's pretty cool. It's an excellent unit, a great pocket pick, something that Big V likes to wrap up his drafts with to make a lot of people have to worry about that. Obviously bringing Oblivion and pushing back attack bars with the slows being applied at the same time. An excellent unit there. Yeah, it's a comparable to Tiana, but with Oblivion, which is kind of fun. That's a fun little side story there. Yeah, I really can't wait to see how this match plays out. We'll see if the David versus Goliath story holds true. No lo sé, no me acuerdo. Estoy todavía haciendo la Toa Hearts. Recién voy en el piso 83. See if that stands true here. Seppi, going into this right now, if you had to place your bets, would you err Big on the side of Big Value, así es. Está confirmado ya. ¿Está o no está confirmado? ¿Al 100% o no? And try to surprise him. So I expect him to take this, but I think it will be a long match. Yeah, I think so too. So Stoic going into this ¿Qué game. hacemos en un canal? Este canal parece malayo, ¿no? Mira. Taca, puro taca veo por acá. Sí, parece malayo. I mean, I think everyone's going to be fighting over Oliver. I feel like you can't help but just see that unit in there and just Al canal santo. going to take it? Is it going to make his way to the pre-ban? Ustedes no están viendo en mi chat. He's been in positions where we had seen someone not take the Oliver to changing Estaba viendo mi juego y estaba viendo puro taca en el canal. But it's just such an impactful unit, and I'm expecting to see this thing go back and forth. Ese es Oye, este se parece al de... no me acuerdo su nombre. Este no es el de... ¿cómo se llama la serie esta? Breaking Bad. Charlie, acá no, pero tú no, ni cuenta me di. Ya está bien gordito el Charlie, ¿no? We have some awesome community members here today. It's so cool to have this thing live. No, el de... Está Surin. ¿No es Surin y su flaco? Bueno, siempre parece... siempre lo vi en su stream de ella. Bueno, la vez que he entrado a sus streams. No sé si será su flaco, su primo, qué será, no sé. Estaba diciendo que ese pelado del fondo era el de Breaking Bad. El cuñado de Walter White. Ajá, el policía, ¿no? No me acuerdo su nombre. Rick no es. No me acuerdo su nombre, pero el pelado, pues, ¿no? El de la DEA, ajá. No recuerdo su nombre, pero parecido era. He really did. I mean, he earned me as well. Like, I went from going into this match thinking like, okay, I'm not going to talk down Big V. I think Big V's crazy. I think this guy can definitely take this big victory right here. El de la DEA, el cocinero. No, el cuñado, diré. But definitely, he's got a place in my heart where I do want to see Reese do well. ¿Es su primo, de verdad? Mira, una compañera. Una compañera. Puta, qué asco, Stone Cold con una compañera. No, ese es Goldberg. Goldberg de la salada. ¿Y este quién es? ¿David Guetta? Hank. David Guetta. Kiss Cam, ¿están en la Kiss Cam? ¿Qué hizo? No escuché. Oh, that's great. Hank, pues sí. ¿Qué será de la vida de Hamilton? ¿Habrá muerto? ¿Quién sabe? Ya desaparecería de YouTube si no me equivoco. Pues sí, era Hank. Igualito a Hank. Me quitaron al policía. Todos acá han visto Breaking Bad o no, para decir algo, por favor. O alguien tiene la intención de ver Breaking Bad para decir algo o no. Y diga ahora o calle para siempre. No, la siguiente todavía. Recuerda que este año ya hubo una colaboración, así que no podían haber dos. Mínimo para el siguiente. Oliverga y Lora como siempre. Lora creo que ha sido la más baneada de esta copa, ¿no? Parece. Ya la que cosa ya. Ya, de Breaking Bad. No, mejor no digo nada porque no vaya a ser que por ahí haya uno que quiera ver después y iba a decir algo, pero iba a soltar un tremendo spoiler para aquellos que no lo han visto. Algo relacionado con Hank, ¿no? No, Hank. Me quitaron al pelado. Con Dragon Ball, puede ser. Que haga una colaboración, ¿sabes con quién? Con Kuno, ¿no? Toco. Con Kuno. Sí, pues no quiero spoilear para nada.
Yo de hecho había sido reacio durante años a ver Breaking Bad, nunca la vi. Decía, ¿por qué siempre me dicen que esta es una super serie, que es la mejor serie del mundo? No sé. Siempre me dijeron lo mismo. Mírate Breaking Bad, que es la mejor serie del mundo. Y siempre dije, no la quiero ver. Me parece aburrido. No, ni siquiera. ¿No? Me parece aburrido. O siempre ha sido ahí como Contreras, así como no quiero ver GOTS. Game of Thrones también, igualito. Como Game of Thrones. Que lo único que vi es que cuando se culearon a Khaleesi nada más. Cuando Aquaman se culeó a Khaleesi fue todo lo que vi. De ahí me aburrí. Toco. Se le pegó la canción. A ver, las hermanas Lolis. No tienes stripper, bueno, no tienes líder y skill speed acá, Big B. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Siendo que no son de series las cuales yo suelo ver, sí me gustó. Debo decir que sí me gustó. No terminé de ver estas precuela que es la de... ¿Cómo se llama este del abogado? No me acuerdo su nombre. No la vi la serie esta. Bueno, estaba viendo hasta el, no sé, capítulo 4 o 5, después me aburrí. La del abogado. Ah, ya, Better Call Saul, no la vi. O bueno, me aburrí el cuarto o quinto capítulo, creo. La película sí la vi, El Camino. El Camino sí la vi. El Camino. Hola, Kevin. Un código nada más han dado. Buena resistencia. Vamos, caballo Big B. No lo hizo, ¿por qué? Ah, para Anabel seguramente. Sí, la serie no la vi, la del abogado. La estaba viendo, pero después me aburrí. No terminé de ver el Saúl. Solo vi el bebé y el camino nada más. Ahora se viene el rompedefensa y... Chao, ¿quién? Cualquiera. ¿Carnal? Carnal. No, amor. Bien, caballito, bien, caballito. Bien, caballito. Ah, ¿te pasó lo mismo con el abogado? Mira, ven. Uy, también está cerca, ¿eh? Ah, ya no. Ya no. No, Riz, el novato. Pero bueno, pues me caes bien, pero mi caballo es el Big B. Como dijo Butters, puros penes. Ah, sí, pues no, sí. Al mismo estilo que Butters, Game of Thrones, solamente ves tipos con los penes flácidos y nada más. Aquí ahora vienen los jodidos dragones, bueno. Ese no es el Juggernaut, si no me equivoco. El Juggernaut. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me muero! El Juggernaut. Me muero. La sigo, no sé. Ya no quiero ver eso. El código es la RU Ready 4SWC23. Ahí está. La RU. Ahí está el código. Yo no quiero ver una serie de un tipo barbudo coleándose a una rubia, pero no, mejor ve porno. Yo quería ver Game of Thrones únicamente por los dragones y las batallas épicas, ¿no? Sí, algo así me enteré que Game of Thrones recién se pone interesante a partir quizás de la cuarta temporada para arriba, ¿no? No tengo la paciencia, la verdad. Sí, la de House of Dragons sí tiene que ver con dragones, pero bueno, pues. Yo quería ver Game of Thrones por los dragones y las batallas épicas. Y por el Night King, si no me equivoco, ¿no? Algo así. El Night King. Y por el incesto constante que hay en esa serie, ¿no? El tío con la sobrina, no sé cómo es. El tío con la sobrina. Lo importante es que en esa serie se culean a todo el mundo se culea a Khaleesi, ¿no? Tanto Khal Drogo así como su sobrino Jon Snow. Sí, pues se supone que la serie Game of Thrones más trata de gente culeando más que de batallas épicas. Algo así. Por algo se llama Game of Thrones, ¿no? Juego de Tronos. Y el proceso van tirando. Nicky Nicole.
¿Qué cosa? ¿De la segunda? Es que yo no vi Game of Thrones, ¿no? Yo solamente vi 2 capítulos nada más. Solo que sé, ¿no? Por cultura general, que Jon Snow se culea siempre a su tía Khaleesi, pero de ahí no sé más. Pero lo sé porque, bueno, pues, porque sí, ¿no? No tengo idea, tampoco tengo intención de ver Game of Thrones. ¡Spoiléame! ¡Spoiléame! Me da igual porque nunca la voy a ver. De hecho, solo Cal es el que en la primera... Ah, pues sí. Sí, por ahí escuché que la última temporada como que decepcionó, ¿no? A la gente. Algo así escuché. Escuché que la última temporada de Game of Thrones es como que no llenó las expectativas a la gente y fue un mal final por lo que entendí por ahí. Algo así. Ya, bueno, empezó. A ver, etnita, estoneas a quien a Sagar. No, de hecho no. Bueno, es skill para el daño. 100% de res como siempre, ¿no? Le faltó un poquito nada más. Ah, pura res. Ese Big B, oye, full res nada más. Y está que se ríe el chino, ve. Solo le queda reírse nada más. Es que también está mal sincronizado ahí. Debió estar más antes o me pareció mal a mí. Primero tuvo que estar ahí Annabelle y luego Nikki, o no sé, o vi mal, o bajó la barra. No sé qué pasó ahí. Bueno, ahora recién sí. Ah. GG otra vez. ¿Este es Best of 3? No, sigue siendo Best of 5. Ajá, creo que apuraron el final, ¿no? Ah, sí, pues. Sí, siempre dicen que las mejores series del mundo es tanto Breaking Bad como Bots. Pero bueno, al menos ya vi la Breaking Bad. Bueno, Riz, como diría Goku, diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Pasaste por muchas transformaciones y todos te odiamos. No me acuerdo mucho qué más decía. Espero que renazcas como un buen tipo, ¿no? Algo así. Espero que renazcas como un buen tipo. Yeah, now the Masha coming out. That is an interesting change. I like that against these two units, remembering that sí, pues algo así escuché. Que el final fue como que O sea, ¿me estás diciendo que Big B es Shaka de Virgo? ¿En serio? Puede ser, ¿no? ¿Me estás diciendo que Big B es el mismo Shaka de Virgo que no abre los ojos? Y si los abre, se jodieron todos. Hace el severo nos va a hacer a todos el tesoro del cielo. El tesoro del cielo. Yeah, I would have liked a reset in here. There's a lot of high cooldowns, but not the segment. The segment didn't work out for him. Maybe a Chung Pong, maybe a Genny and Miles finally appearing. Interesting. I think Miles is a great unit. I think this is totally fine to bring to the table. Sí, pues le está dando una batalla muy rápida a Riz. In this position right now, but I think Big V just bring. Okay, all right. I mean, I think this is definitely fair. There's a lot of passes being left onto the field, but I was actually expecting one. Mejor mírate una parodia, no por nada más de Game of Thrones, tanto para que quieras verlos. Yo fui al revés, ¿eh? Los primeros capítulos donde se tiraban a Khaleesi es como que para eso me hacen ver. Mejor veo no por. Yo quiero ver batallas épicas, dragones, zombies, mutantes, superpoderes, kamehas, ¿no? Bueno, de todo un poco. Quería ver batallas de entre clase S. ¿La lista de qué? ¿Schneider? A ver, como siempre, primer turno, ni siquiera le gana a Miles. Oh, cuádruple tripeo. Se viene el severo GG. Se viene el severo GG.
Yep, it's so difficult to bounce No hay back from críticos. this. Even with those additional turns, he's in a lot of trouble here. He's gonna throw that third Rakuni skill seguramente back lo va a hacer. onto Miles, pushing back all the Sí, attack Rakuni bar para here. bajar la barra And y lo really, hace encima. chose us to go for the reset onto the Rakuni. Bueno, estimados, the váyanse al carajo Rakuni todos, gets acabó la attack partida. bar reduced, which is huge. Now he can go for skill 2 on the Masha or get rid of a unit. He opts for the kill. If the Masha procs, there is a chance to bring this match back. He really has to get something going. Ya here. muy That's not tarde what los happened pros, here. He hijito, does muy get the tarde. additional turn. Keep in mind, this is glance still, so we're not going to see a ton of damage coming out of Miles. Yeah, and Igual, even if he estonea lo que stuns hagas, right now, there's va a limpiar. clans from both the Cult Girls coming out. No procs from the Rakuni. The clans, the heal comes So out. safe. Yeah. So safe with these occult girls. The additional Definitivamente turns lo hizo rolling más out. sufrir Joseph que It's Riz. outstanding Pero bueno, what pues no le these, pidan mucho, es un occult girls novato, are ¿no? able to produce in these matches. Llegó hasta este Very punto siendo dominant novato, así que está bien. performance. Even with the Maja, she can't kill. She can't get the proc to get rid Por más que le of gane this a los de viento Now, here we go. Can o she fuego, no send puede hacer them nada home? contra Anabel. Nope, Y she sigue haciendo cannot. procs. The Annabelle just continues. Great proc, and now the Un Nini campo de will división drop her limitada. off the chair. Yep, there it is. No he visto la Sara, de hecho. Popping off, so much additional damage. I think I saw her 2.9 No he visto la serie del lands off Oppenheimer, that o sea, del Draconian. Peaky There you Blinders. have it. Big V taking down Reese. Bien, caballito. Big V is joining True Whale and going to the Ahí sí debo decirte que no me animo a ver la de Peaky Blinders. No, su trama no me llama la atención. Congratulations. Wow. What La a descripción de la serie me dice como que, qué Really aburrido. was a dominant performance indeed. Both of these players are actually going to be our two players representing the Americas. No soy muy in the fan de World las Final. cosas ambientadas en los años 70, 80. to be real difficult there, guys. And you know what? The chat was completely right. Those were the two with the most predictions. Apuñalando el peluche, pero no la vi, pues. Ni siquiera me calentó cuando se tiraron a Khaleesi. Fue como que. Por más que Emilia Clarke está como loquita, aún así. Está como loquita. Double, triple, occult girl, possibly 4 in the future. Pues sí, por eso digo que yo se le dio más batalla a Big B que el Reese. Hijo de bastardos. Son los bastards. Es como Rey León, pero como de ciclistas. Big V. Puede ser. Nice handshake, guys. Great sportsmanship, guys. Great match. Excellent, excellent play. And again, ¿Pondrán pase de batalla? No lo creo. how'd it feel, man? Is that right? Too many occult girls? Yeah. Muchas chicas ocultas, sí. Big B's too strong, he said. Big Visa puede ser, ¿no? De hecho. All right, Big V said he would get revenge for Falling Flower, and he did in 3-0 fashion. Ah, de una venganza contra Falling Flower. And Thompson, for Thompson. Para Thompson, Revenge dice. for Thompson also. La venganza para Thompson. Su amigo. Terapo, So ¿no? we're very excited to have you represent us in Thailand in November. Are you excited to be there? Ah, en Tailandia hasta noviembre, ¿no? Of course. I want to get a world champion for American Cup. Thank you. He wants to Quiero be ser el world campeón champion de for la America's Copa region. América, algo así, escuché. Su acento es muy Last duro. question is probably gonna be the most anticipated match of the night. When we come back from break, we're gonna have Big V versus Contra True Whale. True Whale. Either way, both of you will represent us in Thailand. But do you think you have what it takes to beat True Whale for the ¿Crees finals of the que America's Cup se tiene lo que se champion requiere a para second ganar time? a True Whale? 即使你们两个人已经确定了一定会去泰国比赛，那么你现在觉得你能不能第二次获得美洲杯的冠军？ One more win, and I will be the special one. ¿Qué? No le entendí un carajo. Here would be a great match, guys. No le entendí un carajo, la verdad. Thank you. Pensé que estaba hablando chino. No le entendí nada. All right, guys. He sounds confident. Take down Sí, True no, Whale no in le the entendí un finals. carajo lo que dijo, ¿eh? Hope you guys voted for these two. Pensé que 'cause, estaba hablando chino y esperé que el tipo lo tradujera, pero parece que sí dijo algo en inglés. Take it away, No boys. le Thank entendí. you. Secuestro aéreo, dice. Well, it seems like most folks did. These were the two favorites, and I couldn't think Yo of a escuché, better way to conclude today's así nada más America's escuché Cup yo. than with a finals between Cuando habla Big parece V que no and abre True mucho la Whale. boca. That's going to be truly Así, awesome. But looking at this one, así nada right? más habla. Reese versus Big V, guys. This was Y quite ese the Goldberg. game there, Seppi.
Yeah, very interesting game. Once again, Ese chino de costado. I hope we get Yo también quiero, The Colt girls came on top, triple in one of the matches, Evan. So, pues sí, no estoy viendo series por ahora. La última serie que estaba viendo era la del abogado este del Shaul. Después la dejé y me puse a ver más animes. Bueno, Baki, Kengan y como dije, nada más. La última serie, entre comillas, que vi fue la de Baki. O sea, en Netflix, ¿no? En Netflix. ¿Qué nivel de inglés tengo? No lo sé. Si pusieran un porcentaje, el entender lo que habla la gente, entiendo un 85-90%. El hablar, sí, obviamente me falta un montón. Es tema de plática nada más. Puedo hablar inglés, pero me demoro porque tengo que procesar la información antes. Hablaría muy, pero muy despacio, palabra por palabra. Despacito. Y de hecho, yo me hablé varias veces con gringos acá como turistas en el Perú y me entendían. Pues, ¿no? El tema es que no practico con nadie hace años. Necesito un partner. I need a partner to practice my English. Hay una interesante, mi querida niña. Pensé que era mi bella genio. El inglés de Estados Unidos, sí, pero el inglés de los británicos los entiendo más o menos, solo que también depende mucho del acento. A estos tres, por ejemplo, los entiendo casi todo. Pero si hubiese un inglés de Inglaterra, del Reino Unido en sí, un poquito más difícil, ¿no? Por ejemplo, Adele, cuando habla es un poquito difícil de entenderle. Su acento es más difícil de entender. Miniserie. Yeah, that credit is absolutely due because if there's a favorite, it's Big V. We talked about that at the top of the show. We showed the crowd predictions, and he was carrying nearly a third of the votes on his shoulders. Pues sí, estaba cargando la votación de todo. Dice. A ver, ready to be a champ. Ese es el código. Ready to be a champ. Right there. Listos para ser un campeón. Get your very thematic. Se me perdí acá en la toda hard. Maybe Seppi's Juno is in there. Yeah, I love how you read it. It sounded like why 'cause I mag, you know. I think they tried to do ready to be America's Cup champ. Ready to be ready to be champ is like why 'cause I mag. Why 'cause I'm a G. Why 'cause I'm ready to bam. Ready to bam champ. And get the SWC emblems because I think I promised that we'd be summoning some legendary scrolls at the end of this. Several. Sí funciona por si acaso. And I'd really like to hold true to that. Ya lo acabo de canjear, ya funcionó. Ahí está. And get something really cool. Ready to be a champ. To be honest, because I already have a Juno. I'd like to pick them back to back. You had to rub it on my face. Okay. No, caen los jodidos cuernos hoy. No, caen los jodidos cuernos. Las garras sí, ya creo que he conseguido 6, si no me equivoco. Bueno. Comerciales, así que al carajo. Es que no estoy en el... No estoy acá con la ventana aparte. Ya la voy a hacer tanta cosa. Bueno, la pausa. Ya sí. Una pausa. A ver. Códigos hasta ahora. La RU Readi 4 SWC 23 1. Demonios, ¿por qué? Olvidé que acá no se puede poner así. Demonios. Códigos. La RU Readi 4 SWC 23. El otro código era Ready to be a champ. Ahí está. Ya, para los que llegan después. Ahí está. Ahora sí, una pausita de unos seguramente como siempre 10... No, de hecho esta vez son 15 minutos de pausa. Bueno, seguramente fue así la otra vez. Seguramente que sí. Ahora a esperar 15 minutos a ver si llego al menos al piso 90. ¿Quiénes eran los que...? No, de hecho me falta revisar la cuenta primero, ¿no? Ya iba a decir ya de una vez invocación. Me falta primero una revisión. No sé si aún está por ahí el chico. Algo de... ¿Cómo era? No sé su nombre, no me acuerdo. Nicky o algo así, no sé. Y después vienen las invocaciones. ¿Cuántos eran para que le invoque? No me acuerdo. No lo sé.
Bueno, un descanso. Un descansito. Ay, ay, ay. Un descansito y volvemos. Hola, Gerson. Tú creo que también me dijiste para invocarte. No sé quién me habló por el Instagram. Me hablaron por el Instagram y también por el WhatsApp, si no me equivoco. Ah, no, eso es otro. Era Gianfranco, no era Gerson. Era otro. Oh, gracias, pergaminos. Necesito más pergaminos. Necesito más pergaminos. Bueno, a ver, ¿de qué quieren hablar mientras en estos 15 minutos? De animes, como siempre. De animes. Ah, sí, tú no. Está bien. Tú no. Están hablando de series que quieren que vea, pues, ¿no? Cosa que no sé si lo voy a hacer. Esa Selena Gómez sí que se infla un poquito, Un poquito se ha inflado. Ahí está como loquita. No soy de leer mangas. De hecho, hace poco vi la noticia de que ya estaban por anunciar, o no sé cómo se llamará, sacar la última, ahora sí, última temporada de SNK, ¿no? No sé cuántas veces han dicho esa cosa de SNK. Ahora sí, la última parte. ¿Conocer la última parte termina? No, falta una parte más. Por eso ahora sí parece que va a ser la última, super última parte de SNK. ¿No tiene místicos? Ah. No vi la película. No me llama la atención la temática, así que no. Ni siquiera todavía he visto el Oppenheimer. No he visto ni siquiera Oppenheimer. La última que fui a ver al cine fue la de El Escarabajo Azul. Esa fue la última. De ahí no he visto más. Uy, pero está como loquita. Y eso que ya no me salen tipas desnudas en Instagram, pero bueno. Me salen tipas lindas, que es diferente, pero ya al menos con ropa, ¿no? Al menos. Prefiero a tipas con ropa lindas que tipas sin ropa lindas. Poco a poco va llegando la paloma, dice. ¿Cómo es eso? Sí, algo así por ahí, creo que ayer o hace un par de días vi noticia en Facebook. Ya está a punto de salir la última temporada de SNK. El clásico Pero Pepes en la piscina niwa. Siempre la canto así. Siempre canto así ese opening. Pero Pepes en la piscina niwa. Oh. Tienes que darte una oportunidad a Peaky Blinders. No lo sé. Como dije, no me llaman las series ambientadas en los años 70. Sobre todo que tiene que ver con la mafia. No sé mucho de eso. Será por eso que quizás tampoco he visto hasta ahora la serie de Sopranos, que también dice que es una de las mejores, ¿no? Cada vez que escucho que alguien dice buena serie, dice de Sopranos. No agarra la serie, digo el código. La Ready 4. Perdón, me equivoqué, demonios. No era S que era SW. Ay, ¿por qué no ni siquiera puedo modificar? La Gracias. La Ready No. 4 SWC era. Ahora sí. Ready to be a champ. A ver. La Ready 4 Carajo, con coma no. Códigos. Ya lo sé. Ahora sí. No, falta todavía la última batalla entre Big B, mi caballo, y el otro caballo que, bueno, mi no caballo, la ballena. Es la última batalla. Al menos gané con Big B, ¿no? Pero bueno. Es que de Sopranos es sobre gángster, dicen. ¿Ah, sí? No sé. Solo sé que tiene que ver con la mafia nada más. De ahí no sé más.
Por eso creo que no sé si soy de ver series que tienen que ver con la mafia, cosas así. Quizás justamente por eso nunca quise ver la película... ¿Cómo se llama esta película? Pandilleros de Nueva York, si no me equivoco. Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Antiguas Sopranos. She-Hulk. Espero que sea sarcasmo. Espero que sea sarcasmo lo que estás diciendo. Espero. No lo he visto, pero... ¡Qué asco! No quiero ver una serie de una tipa gigante verde moviendo el culo, ¿no? ¡Qué asco! Una tipa verde gigante moviendo el culo. ¿Para qué quiero ver esa cosa? A ver. Esa serie creo que es de qué plataforma? ¿Disney? ¿HBO? No me acuerdo. Creo que es de... o Paramount. No sé. Star Wars. Bueno, yo ya en la era Disney no vi nada de Star Wars. No vi nada de Star Wars después de la... O sea, de la era George Lucas. Hasta ahí vi todo lo que es de Star Wars. Nunca vi la 7ª película en adelante. Yo me quedé solamente con la... hasta la 6 nada más. La era George Lucas. La 7, a partir de la 7 ya fue producida por Disney, pues, ¿no? De ahí cuando la gente se enojó por la inclusión con esta chica, ¿cómo se llama? Rey, creo que es Rey, algo así, no sé. Rey no sé qué diablos. ¿Qué tengo en contra de Fiona? No, ella no. Sí, sí existe, la RU Ready for SWC. Eso lo cogí hace rato. A ver, o capaz me equivoqué otra vez. La RU Ready for, o sea 4, SWC 23. A ver. La RU Ready for... Sí, está bien, el código está correcto. Sí. Si dice el código ya ha sido canjeado, pues ya está, ¿no? Pero tiene que decir el código no existe. De Lucas. Sí, no vi nada. No tengo entendimiento de las últimas a partir de las 7. No sé nada de Boba Fett, no sé qué más. No sé nada de Boba Fett. Inclusive sé que ahí está Pedro Pascal, ¿no? Creo que él es el Boba Fett, o no sé. Eso yo no la vi. Ah, Rey. Pues sí, y ahí ya supongo que hicieron pues un poco de inclusión, ¿no? Con Rey. Doctor House, no la he visto. He visto clips, pero nunca la he visto por completo. Así, series de tipo doctores. La única que estuve a punto de terminar y que ahora que me acuerdo no terminé de verla fue la de El Buen Doctor, The Good Doctor, nada más. No, es en la serie. Ah, la serie, pensé que estaba en la película. La Ley de los Audaces, esa es la de Suits, ¿no? Si no me equivoco. O sea, su forma, no sé, latinizada. ¿O estoy mal? Suits es esa, bueno. ¿O no? Ah, sí, de Mandalorian, sí. En la serie de Mandalorian está el Pedrito Pascal. El Boba Fett, no, ese es el otro, pues, ¿no? Uno es el Boba Fett y otro es el Boba Fett. Boba Fett. Ese que lo usaban siempre como saco de golpeo, ¿no? Y usaba siempre su reflejo. ¡Usa reflejo! Boba Fett. Lo malo son las 3 últimas películas. No, ese no he visto yo. Ah, Suits, ya también, pues. No, sí la conozco, pero no he visto nada. No he visto nada acerca de The Suits o La Ley de los Audaces. Solo sé que es de abogados y nada más. Es todo lo que sé. Sí, es antigua. ¿Cuánto falta? A ver. Faltan 6 minutos. Sí, no la he visto.
No puse chap. No me diga que puse chap. ¿Puse chap? ¿En serio? A ver. Ready to be a... No, está bien, a ver. Ready to be a chap. No, sí, mi código está bien. Arriba. Está bien los dos códigos. La RU Ready 4SWC23 y Ready to be a champ. Está bien. ¿Es BAM? ¿Es AM? Creo que sí, ¿no? Creo que era AM. ¿No la apunté acá? No, no creo que es. ¿Y por qué le pusieron AM Champ? ¿No se supone que sería AM A Champ? ¿Un campeón? ¿Qué significa la otra M? No sé qué significaba la otra M. Ready to be... Es que no tiene sentido, pues no. Ready to be am champ. No tiene sentido en inglés, al menos para mi gusto. Sería en todo caso ready to be a champ, o sea, un campeón, pues. Un campeón, no soy un campeón. Yo soy como Harvey, no sé qué será Harvey. Desconozco quién será Harvey. El único Harvey que se me viene a la mente fue Harvey de Sabrina, nada más. Harvey, no sé qué más era su apellido. Sí, pues por eso te digo, se supone que... Sí, pero aún así está mal en la gramática, porque si en todo caso la oración fuese ready to be an America's champion, o sea, un... listo para ser campeón. O en todo caso ahí sería él, ¿no? No ya un, sino él nada más, ya que la él en inglés se omite. Ready to be America's champion, ahí puede ser. Él, ya no un, porque si fuese un faltaría ahí la an America Champion. Puede ser él entonces. Ah, ya, Harvey es el abogado, no sabía que se llamaba así. Ah, Harvey Kinkle era, ya me acordé. Harvey Kinkle. Ahora pues, vienen los últimos más fuertes. Big B contra la ballena. La gran verga contra la ballena, el cachalote. La gran verga, ¿no? Big Visa. Ya ahí no sé qué más series ver. No uso Netflix desde que me lo... Bueno, no es que me lo dieron, sino desde que terminé de ver Baki, como dije. A ver, ¿qué hay en Netflix? ¿Qué me recomiendan? Bueno, ¿seguirá activa su membresía? El que me prestó. A ver. ¿Seguirá? Ah, parece que sí. Parece que el que usa su cuenta de Netflix sigue siendo activo. Hermanos de sangre, ¿qué es eso? Hermanos de leche. Es una serie llamada Hermanos de leche. Me sale como recomendado, dice, el clásico One Piece. Mi querida niña, que me dijeron por ahí, Top Boy, Blacklist. Por la chica me llama la atención, ¿quién es la chica esta? Blacklist. Juego psicológico. Emocionante, de intriga. Lucifer, la ley de los audaces, o sea, el Sweets. Sex Education, la punta del chorizo. Hajime no Ippo, la casa de papel. Kengan, ya la vi. Vikingos no me interesa. La de la roca, The Ballers, que es una serie de HBO acá en Netflix. Una serie de HBO en Netflix. Bucky, Agente Nocturno, The Walking Dead, Scream. Ah, la película, ya la vi. King of the Land debe ser un drama. Ozark, también me dijeron por ahí, no sé qué será Ozark. Proyecto Extracción. Ah, Jeffrey Dahmer, Peaky Blinders, The Witcher, Pablo Escobar, Record o Ragnarok. Black Mirror no la vi, me suena. One Piece el anime, Vinland Saga anime. Desencanto, ¿qué es eso? Death Note está acá también. Ragnarok, Stranger Things, Demon Slayer, Manifiesto, Punto Ciego, La Casa de los Espíritus Malignos. Cyberpunk sí la vi, esto más o menos Cyberpunk. Narcos, ahí está Perito Pascal justamente. One Punch Man, Los 100, The Office. Ya, ahí termina todo.
Ahí termina todo. Yo te puedo pasar la página que de Netflix. Ah, no, yo tengo Netflix, pues. ¿Para qué si tengo Netflix? Ahí está. ¿Para qué si tengo Netflix? Me llama la atención acá porque la chica está como loquita. Está como loquita, pero ¿de qué se trata? A ver. No, si no. Me van a banear por transmitir esta serie en Netflix acá. A ver, ¿qué dice acá? Un brillante criminal se rinde y decide ayudar al FBI a atrapar a otros maleantes solo si trabaja con Elizabeth King, la perfiladora nueva. ¿Qué es perfiladora? No sé, pues, pero por la caruza de la chica me llama la atención. Está como loquita. No sé de qué se tratará. Blacklist. No tengo idea. No tengo idea. Ya falta poco. Black Mirror es buenísima. Osar es familia que se hace narco literal, dice. Death Note. Ah, pues sí, por supuesto. Black Mirror es que es un capítulo individual. Ah. Es poli. A veces a sus fígaros. Ah, sí, ¿no? Hola, señor Contribal. ¿Qué cosa pasa? Cochapacha. Pensé que era un personaje de Rakion. ¿Quién? Pues sí. Es la que hace perfiles. Ah, ya, la perfiladora. No, no he visto One Piece. Si te refieres a la serie, no. Al anime está acá, no, esta es la serie. La vería por Nami, que también está como loquita, ¿no? Pero dijeron que puedo ver One Piece, esto sin haber visto antes la serie, pero bueno, pues no sé. Quisiera ver Lucifer, pero no sé, algo me detiene. Porque siendo que vi Sabrina, pues no sé, es como una, ¿no? Alterna, algo así. Y por acá está el anime de One Piece, acá está. Para fumarme como 30.000 capítulos, ni loco, ¿no? Qué asco. No me quiero fumar tantos capítulos, qué asco. Ya empezó. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Demonios. ¿Este era? Sí, también. That we have here in the finals. It was excellent play, excellent drafting. These are potentially two of our best representatives to represent Americas going La Casa de Papel, nunca la he visto. Anda en clase y viene al torneo, dice. Saludos, señor Daniel. La de Black Mirror. Ah, y acá cada capítulo es una historia diferente. Pues habla, señor Contribols, habla. Kira o Etimele Kira. No, obviamente que no es igual, solo que se menciona, pues no es que sea una continuación ni nada. Solo sé que están relacionadas en cierta forma. O sea, es como que son del mismo universo nada más, algo así. Ozark. Ah, ya el resumen, ¿no? ¿Para qué? Yo antes estaba suscrito al canal de... Ya no lo veo, ya no lo sigo tampoco. No sé, un día dije ya no quiero verlo y ya está. Yo estaba suscrito hace tiempo a su canal de... Ya no lo veo hace tiempo. No jodas, no he visto las casas. No he visto la casa de papel. No soy muy... No me gusta mucho no soy muy fan del acento español. Sí, esta es la final. La casa de dibujos. ¿Por qué no transmito por español? Porque no tendría sentido, pues. No tendría sentido transmitir lo que es en español. Osar, sí, mi querida niña. No le he visto ni. Sense8. No me suena. Ni siquiera le vi hace rato ahí. A ver, señor Plata. Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready to rumble? This is our America's Cup 2023 World Finals. La final de la Copa América. Perú versus Brasil. La última Copa América, ¿no? El primer competidor, el escenario es probablemente... Ah, lo único que le falta, ¿no? La Copa América. A la ballena. No le va a gustar Sensei ya que es puro sexo. ¡Puta, qué rico, eh! Ahí sí quizás voy a decir, ¡qué rica cola! ¡Puta, qué rico, eh! El señor así, ¿no? Parece que... Parece Fortnite en la temporada de los cromados, ¿no? Cierto.
Cuando estabas ahí cromado con ese moco, ese cum. Ah, pues sí, ¿no? Hablando así de series de puro sexo, mejor me veo Elite. Si quisiera ver series de puro sexo, mejor me veo Elite. Big Verga. Oye, Minos, ¿qué es una mitocondria? Pues una parte de la célula. Cachalote. Vamos, cachetón. Shaka de Virgo. Por favor, Shaka de Virgo, gana. Tú eres mi caballo. Ah, también, bueno, Sex Education. O Elite. Solo sé que en Elite está Dana Paula nada más. Es lo único que sé. It's a new day. Ese fondito me parece la canción. It's a new day. What I hope is gone. It's a good line. That's what I thought. Thank you so much, Pat. Man, these two mis caballos. Ah, mira, acá me falta un caballo que sería el Madrini, pero bueno. Pues. De hecho, también pude haber apostado acá a la ballena y a Big B, Pues sí. Ok, señor Country, bye bye. No sé qué era a tu favor, pero bueno, pues nos vemos. Oh yeah, but Seppi, there's a lot on the line just here today. $10,000 to be exact. 10,000 pelucas. 10,000 pelucas gringas. Pues no sé, recién se va a ver Jesús. Esta es la última batalla. Acá se verá. Right now we're seeing True Whale that's been using very well the Wedget, the Laura. He has only gotten to use them together once because people have been pre-banning them very well. And then he's ¿Quién gana, la ballena o la Big Verga? La Big Verga. And I agree with what Stoic said earlier. The best players today have been using those type of comps that can go both ways. You know, there's effectiveness in going turn 1, but they also have some sustain, can go turn 2, a lot of debuffs being applied, and we're gonna see something pretty similar style-wise from Big V, right? Yeah, for sure. I mean, like we were saying with True Whale. No, no se sabe, pues no, todavía no. Sí, al final me dicen tantas series, mírate, no lo voy a hacer. O no lo hago porque no quiero, simplemente porque me olvido. En mis tiempos libres, ni bien termino de editar y nada más, ¿qué hago? De hecho, ¿qué hago? Ya no duermo, ¿no? Sí, pues antes me estaba dando mis siestas, ya no me doy mis siestas, ahora que lo pienso. Edito, ¿qué hago? Nada. Miro quizás YouTube nada más. Antes sí, comía, me daba sueño, me dormía hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Y como ya empieza la primavera, no creo que pueda dormir en el calor, pues no. La primavera. Oh yeah, but I gotta tell you, something I really value about doing this whole thing live is you get to see how each player is feeling, how they're emoting, how they're walking on stage. And you know, Big V seemed pretty sure that he was going to be taking away the champion title from True Whale, but if there's one thing that True Whale's really good at, Seppi, it's finding someone's weakness and exploiting it. Encontrar su debilidad y explotarla. Que tiene el ojo del milenio, ¿qué cosa? Tiene el cochino ojo del milenio. Hemos visto a ambos adaptarse y hacerse más fuertes. Yo ahora mismo estoy excitado. Ver monstruos que no hemos visto al inicio. Hemos visto muchas cabezonas, es cierto. Hemos visto muchas lolis. No sé, yo le voy a la Big Verga. Mi caballo es la Big Verga, Shaka de Virgo. Ah, puede ser, no, mira, Big B. Big V, Big Virgo puede ser. Big Virgo, ¿no? Gran Virgo. No le va mucho, pero bueno. Puede ser que sea Big Virgo. A ver, ya empezó. Gran Virgo. Puede ser. A ver, caballito. Como siempre, Laura ha sido la más baneada, ¿no? Hasta ahora. Bienvenido a la final, mi amigo. Sagar, primer pick. The Cigar or the Wind and Bison in this case. Yeah, super interesting first pick here coming out of True. Ya no se le conoce así, más se le conoce por el nombre genérico, ¿no? Ya no se suele decir mucho el Bison de fuego, sino ya carnal, Sagar. You know, potentially
not Vanessa, I'm sorry. The Chiwu is what he would bring. So it was like Chiwu into A ver, caballito, ¿qué so it haces? looks like this might be a take pick here coming from True Whale. Segmet We've y got an Annabelle. early Annabelle coming at a big V with that Segmet. I love seeing that monster coming into the meta. You know, like I said, it feels a little bit like EU Cup. More bruiser comps love bringing the Annabelle, 100% res, a monster that brings so much to the table. Death break, slow, cleanse, heal, and now yes, finally the Wedget hits the ver, pues, ¿quién gana? and then the Sean. Hagan sus apuestas. Do you feel like the Sean being Caballeros, in there hagan sus gives an apuestas. La opportunity casa for ha Baby abierto. to just pick comfortably, you know, a Colt Girl, then maybe he can even bring a Ragdoll, something like pues that, sí. and then last pick a Leo. Ya es costumbre porque como es un ratito nada I más. still want to see Por a eso. AoE strip coming out of True Will before I saw that. Ballena o la verga. But that being said, I think Sean 3-1 obviously great picks to be. A ver, pues si la ballena hace lo que le falta, ¿no? Lo que dijo, que es ganar únicamente la Copa América para tener todo, supuestamente. Ah, pues sí, ¿no? Acá en Twitch no hay puntos de apuesta. Que yo sepa. En Twitch nada más creo que ya son las monedas. Las Fedecoins. Las Fedecoins. Otra vez el Big Verga con su Kinky, ¿no? Chan, tal vez. Chan podría ser una buena opción. Ah, Kinky se arrepintió. Se arrepintió. Si es así, entonces no vas a banear a Shan, ya no. Tal vez a Wedget, pero que no tenga cura. Bueno, en sí puede ser. Wedget y Leo, tal vez, ¿no? Big V as well, and we know how fast the Segmet can be. So are we going to look at a similar situation where we get a 24 speed lead? Is True Will taking turn 1 away from the Segmet? Because how fast is it going up against True Will this time? Yeah, if he bends one of the resets, I like that choice because now Annabelle only has to resist the chunk to bring this game back. If you let the double resist through, the double reset through, there would be too dangerous. A ver qué es lo que pasa. Turn 1 for the Water Ryu. There it is, a little bit of attack bar pushback as well. Le faltó a Anabel. Le ganó este a... Sí, igual no tiene líder y skill y pipo, ¿no? Cierto. Estripeo y conserte proc, si lo hace. Yeah, a lot of additional damage though coming out of that serious matter as well. Of course, we've got skills available. Gets only 2 stunts because he can't stop that fire monkey. Pero igual están reseteados. Go for an attack break on that fire monkey and try to keep that unit back from doing totally agree. Either way, this Annabelle will probably just heal and cleanse the whole team because she resisted. O vas a romper defensa para mejorar también su speed. A menos que haga un proc. He has a lot of attack bar. He's going to play with his whole team ahead of Big V's. Yep, there it is. So it does go for the big cleanse. Everyone is back to full health. And of course, we've got that first skill. Looking to push back skill, attack, I don't believe it y a romper defensa que haga, one-shotea. If Death Break lands, Annabelle. there's a lot of options for Sean Annabelle, to try creo to yo. kill someone right now. Who La is he cucharona going creo que no haga for? mucho, Is it the Annabelle. Annabelle? Oh, de Is it hecho, the mira, pure pero... vanilla? Oh, it's a pure vanilla, but with additional turn. There is no cleanse, though, to stop that unit. It is going to be dropping here. True Will putting Big V No sé si hubiese escogido esa cosa en lugar de Annabelle. Everything is landing on this monkey. No death break. He needs to bring the match back. Now there's so much space for this Sean to do damage. Pues sí. If he keeps proccing like this, Ahora sí, he'll have Annabelle. skill 3 next turn. ¿La matará? Right now he can Ahora try to sí. remove this Annabelle. Look at that damage. True Will looking Resetea a quien sea, right así es que puedes. There's gonna be a lot of praying going Todavía on. no. He resists. Resisted. He still gets his third skill. Yes. He's going off here. Big skill too. A lot of additional damage hitting the table. No creo que el mono se pueda solear acá. No lo creo. Speeding up this team. Por el segundo skill del squad de Sean no creo que pueda. Yeah, sincerely, I love the playstyle from True Will so far. Very careful. He didn't risk anything. Si no fuese por Sean, quizás el mono podría. I'm not doing any of that. I'm just going full. Encima que está con vida esa porquería. Pero por su pasiva el mono le ganará en speed. Sí le ganó, pero bueno. Well, I think Big V proc needs o a GG. stun here to keep this unit alive. Proc o GG. Stun y proc. I think Big V's in the realm where he's in that 27% Ni uno ni otro. looking to proc here and still not proccing with that unit. No era para darle al Chama, ¿sí? This might mean the end of the match, and Big V starts thinking about,
what he can do in the future in match number 2, because the oppressiveness of this comp, the Wedget together with the Sean has been so effective, and the ban on the Leo was on point, Stoic. Yeah, it really was some absolutely flawless play in this round 1. Fue algo muy pero muy limpio. Truewell taking a commanding lead as we finish up that round 1 right there. Oh, caballo. With the first point on the board. Mi caballo va a caer, no. Huge first point from True Whale. Very dominant game. Like you said there, Seppi, he's playing like he has everything to lose. He's being extremely careful. We even saw in that turn 1 with the Chunk Punk. Kalimba. ¿Qué hace Kalimba? Kalimba en la Copa América. Esa chica es bien blanca, ¿no? Más blanca que su hermana, inclusive. Esa nave está Gigiana, ¿es eso, no? Sí es, creo, si no me equivoco, Gigiana. Creo que es Gigiana. Aunque la veo un poquito más flaca. Un poquito más flaca la veo. Big V, and he doesn't want to deal with it again. Yeah, well, Big V has that first pick here. A lot of things that could happen here, but he is going to be taking that Cigar. So Cigar, definitely a unit that Big V's trying to go back to, where Truewell took it in that first round. Good point, and now he has access to the Chiwu, right? So will Truewell do something about that, or just continue with his consistent playstyle? The Sean coming out, that kind of telegraphs answers that might come out over here later on. Ragdoll, Leo, stuff Quizás recién en la tercera batalla abra los ojos. Interesting. Well, he's drafting in this Chiwu and taking in Ahora sí usarás a Anabel ahí, tal vez. Bueno, como hace rato. Bait out a Leo. I feel like that's kind of what's happening with that. Locking in the, of course, additional damage by speed in a speed scaling unit, just like that, Sean. We'll see what happens here, because I think there's a world where Truewell goes turn 1, starts bringing in more, units that are taking advantage of that, where we're looking at a potential. Hace rato le ganó el speed, ¿no? A su segment. Bueno, tampoco tenía líder skill speed. I like stealing le quitó el away the segment, because now you're not that worried about another fast unit. Now Big V has to pick another quick unit and a speed lead, or he just sits back. Otro líder skill más, Big V. Pero quién también. Interesting question is about this Ryu. We've seen how fast it is. It was even Leo creo que todavía no es la mejor opción. Is this a Swift Water Ryu? That's what I believe. Le ganó a Segment, It was like a Swift Water Ryu for sure, because that was very, very quick. He was able to outspeed the Segment, who didn't have a speed lead. You know what? I was going to say, el tema es, no tienes líder skill speed. Y Vanelo que Vanes quizás te gane acá Truewell. Tanto Moore como Segment. But Anabel hits the field, we are looking at a Leo ban. You know what I would love? A triple revenge Verd into this. There's so many units that it counters right now, and like it plays that mind game with the Leo, right? Do I let the Leo Asumo que quitarás a Chiwu, entonces no, Chiwu no, Leo sigue yéndose por, ¿no? With another speed lead on Pontos. I think the Pontos is a little bit of a mind game as well, because playing that Pontos says, I might be banning out your Cigar, I might be banning out your Chiwu at the same time. Good point. Yeah, if he bans the Chiwu and the Cigar either misses or can't do anything, claro, porque igual solamente Cigar puede tripear a uno nada más, no a todos. Yep, that's right. We'll see what happens. I mean, there's a lot of options that that could happen here in this ban. We've got 3 seconds to find out what these options igual se va Leo. Se van los counters, ¿no? Leo y Sean. It's going to be the Sean, so Big V definitely knew that Leo was going to get banned out there. Sean's going to get the ban. Ahora todo depende si es que tripea o no. Pero creo que Seme le gana, Seme le gana, sí, definitivamente. El tema es a quien, a Chiwu o a Sagar. Después sigue. No hizo glancing en Moore, pero bueno. Si resiste, bien. Oh, resistió la reducción de barra. Sigo pensando que está mal sincronizado, no sé por qué. Porque primero debe ser Anabel y después Nikki, ¿no? Para romper defensa y pegar así, no sé. Me parece. O quizás Anabel está como daño, ¿no? Puede ser. Quizás. Esta vez se ve más fuerte mi caballo, ¿eh? Sí, definitivamente mi caballo fue rápida la batalla.
Ese reseteo de segment creo que lo jodió a la ballena. ¿Crees que existe algún monstruo que aún no se haya invocado ninguna cuenta? No, todos han sido invocados. ¿Sí? Todos los Nats en este juego han sido invocados. Todos, sin excepción. Yeah, there's one good thing though. He got information on this Chiwu. Ese chico me da curiosidad, parece hindú. Bueno, los dos, ¿no? De hecho. Los dos parecen hindús. Ese Rakuni. ¿Es ahí? Pro... ¿Qué? Prove yourself. Hizo Nicky para subir ataque, pero claro. Sí, pues me parece, no sé. O quizás Vanabel sí está con... No, pero hace rato aguantó el nuqueo, ¿no? ¿O no? No, de hecho no aguantó. Quizás sí su Vanabel está con daño, más bien. Tipo Speed ataque, puede ser. Ah, sí, señor. Lo sabemos. Ok, le quitó los rápidos. Pues sí. Si estuviésemos allá, ¿para qué comentaríamos, no? Obvio. No estaría comentando, sino solamente escuchando nada más. I really like that change actually. He could have gone with, you know, the water Ryu once again, but he went with más de Juno, fuego which o agua, tells tal vez you ya Miles the opening para aprovechar for the al Volantis, for esto the o more qué va a hacer. reactive playstyle. He can even bring a Hey Gang, other stuff like that. So he's waiting. He's not making a decision. Cucharón otra vez. He now has to decide where he goes. He brings the Sí, todavía no invoco. Pero igual falta para la invocación por si acaso. No es que acabe esto y ya vaya a invocar, todavía no. Después de esta batalla, reviso una cuenta que ya está pagada y después, si es que me siguen hablando los que quieren que le invoque, son ellos. Después, al final, yo todavía. Hasta el final. Seguramente otra vez va a elegir a Anabel, ¿no? Puro fuego. Se pega lo similar. Noting this is the first time he doesn't pick double speed lead because sí, pues. that water Ryu is not present. Los que quieran verlo ya, verán ya, pues, ¿no? Let's see what Big V's Son libres de escoger. This is definitely a Big V turn 1 playstyle because there asumo que en Twitch también estarán streameando. Seguramente que sí. Conociendo, en Twitch también estarán streameando quizás aquí en Solaris algo así, ¿no? Supongo. O no. O no. Verde Jaime. Sí, ya jugó Joseph. Ya jugó. And you still have the segment plus speed lead turn 1 if it doesn't get banned. Yeah, we have a very interesting match ahead. Sean is going to get the ban. Oliver is going to get the ban here. Very interesting. I don't know. I would have preferred the Wedgeette ban. I think Wedgeette is so dangerous right here. It was a little creo que solamente están retransmitiendo, me parece. Ah, Nobukoto está transmitiendo en Twitch. ¿Que a esto no está despierto Nobukoto? ¿No es para él su madrugada? Creo que a las 2 de la mañana. He could go with 3, but ends up getting go with skill 2, getting the glancing on top of that vert heal as well. Super important, Stoic. Great note. Now he can get this strip and reset and gets it. The Juno, lots of damage. I love this. Están provocando los 4. So aggressive. So otro counter. And the big thing is, y con glancing, ¿no? will maybe get a chance to reduce everyone if there's no procs. The Nikki proc can be huge in this matchup. You can tell how to get rid of this vert heal because he's going in it, even though it is revenging. Nadie procs. He's really trying all he can to get rid of this unit. Does have third skill. He's got to use that third skill. Se ve a cada rato. The vert is countering every time. This is crazy. He needs to go for the Nikki probably and control her. The vanilla is also a fine choice. He just goes for the vert. Crítico, pero Berreja está con 100% de revenge. Yeah, 100%. I think he needs to go for the attack or pushback on top of that Nikki though. No te digo. 100% solo que no hace revenge por el glance, digo, críticos. Does away with that unit. We do have skills available on top of this segment though. No, vas a romper defensas y... Sí, lo vas a hacer. De hecho, cortó el turno. A menos que le baje la barra acá a Nikki. Sí lo hizo. Sí lo hizo, de hecho, con glancing, ¿eh? Ahora se mueve Sagar y quizás provoque hasta el... Igual Juno le gana en velocidad a Nikki.
misses it. Sí, esta batalla le gana a la ballena, me parece. Yeah, definitely does. Going with that second skill, pushing up his team here. He's going to be looking for some despair stunts. I don't think he has to go for a Esta batalla ya la ganó la ballena. Going with the skill ones for sure. Getting a little bit of attack bar push gain from this Juno. A menos que esta tipa haga procs y procs. Pero estás con el anticrítico, no sé. Igual para bloquear la curación, pero ven, a ver, no la va a hacer. Sí, pues no, con oblicuo le bajó la barra. Oh, he did get the only defense break that he needed, and it was on the Nikki. Oh, the despair stun on top of that. Looking very good right now for True. Resistencia, pero... Sí, no, porque esa Nikki ha estado que full res nada más todo el tiempo. Oblivion aquí en ayuno vas a curar nada más. Oblivion. Hablando de res. Hablando de res, ya fue. Ya está loco. Ya está loco, me voy a la mierda. Not respecting the wedge at might have cost them game number 3. Secret Crusher. Yeah, there's that defense break landing on that pure vanilla. No hay nada que puedan hacer dos mujercitas ahí. From doing more damage there. But you know what? The writing was on the wall for that one. True Whale taking round at number 3. 2-1. Very impressive, Evan. Capaz también sea un 3-2, ¿no? Now at match point. A ver, match points. ¿Será un 3-1 o un 3-2 al final? Needs to bring it back. Like you said there, Seppi, that wedge at really the MVP. We've seen it. It usually ends up being Ahora sí, Chino, abre los ojos de una vez. The wedge at is out of the picture. Abre tu tercer ojo. Abre el tercer ojo. La cucharona se van en serio. That is so powerful. If the wedge at was off the table, then that segment would have been extremely impactful, or had a chance to be impactful, right? Well, there's your pre-bans. That Dr. Vanilla and the Wedget are banned out. Not taking the Cigar this time and going with the Laura, taking that away from True Will. I like that choice. I still like the Cigar on his side, but he swaps and goes for a bruiser mode. He did this before and it worked out, but no, era un hindú, si no me equivoco. So let's see ¿En el público dónde viste? Big V responds to this. Very interesting. True Will playing some mind games right now. Yeah. I can't help but think a little early for the Ragdoll. Esta gente tiene mucha plata en su cuenta. I think it's earlier for the Wusa, my friend, because he can bring reset Wusa, primera vez que se ve, later on even a chunk punk. Let's see. Or maybe he wants to bake that out, right? Maybe he's thinking of that Leo gameplay. Potentially. We'll see what happens here. Annabelle gets locked in. Annabelle being such a clutch, great pick for Big V. Obviously, the Cigar, something Caballito, that Big V por likes favor, to no me have in his defraudes. wheelhouse, and now he has it again in the second round of his draft. Le quitó la Nikki. Taking Nikki himself. Oh, y Julianito. He prepared something specifically right here, Stoic. This does not look like chance. And let me tell you something. Either a Dos más de agua puede ser, pero ¿quién sería? Bueno, aunque con estos chinos pueden meter full LND, ¿no? Da igual. No les importa mucho los elementos, ¿no? Full LND. De hecho, no. Viento también tiene sentido. We've got Oliver, we've got Chung Pong hitting the field. We have double wind units. I feel like you could just drop in a Douglas. Douglas y baneas a Anabel. No, también lo pensé. También lo pensé. ¿Quién es? Hola, Ángel. También pensé exactamente lo mismo. Baneabas a Anabel y hacías un Douglas ahí. Un Douglazo. I mean, probably the Laura, to be honest with you. I feel like Laura's, well, out of the resets are coming through no matter what. There's 3 of them on this field. So I feel like it's happening, so you got to get rid of something that can be extremely volatile. And it is probably the Laura, to be honest. It looks like Annabelle's going to get the ban. He takes out the only sustain. So he says, todo le queda a primer turno nada más a Big V. Si no hace nada desde el inicio se jodió. That's the proposal. Let's see what happens. Ragdoll gets through. If this Nikki is as resistant as Big V. A ver, estará con 100% de res. Let's find out, guys. Si lo hace todo el equipo de allá, pero Ragdoll le va a meter la barra acá seguramente, a ver, críticos por los multihits. Falló un stripeo, stun. Bueno, cortó. Stun, sí lo stuneo. Usa se mueve todavía, Tiene que hacerlo, de hecho, obviamente. Porque si no estaba listo para las payasadas. Ah, Kaniki se mueve, no le corta el turno. Chong Pung. No hay proc.
and gets the full strength. Nikki. Sí, Nikki. So hurtful. Bien, bien caballo, bien caballo, bien caballo. Al Julianito. Está con Nemesis ese tipo, cuidado. Está con Nemesis, baja la barra a todos. Desper. Desper, champú. Bien caballo, bien caballo. Estás bien por ahora, Usa. No, mata de una vez a Ragdoll. O vas a querer dormir a Usa para hacer proc, no creo, Ah, bueno, sí. Está bien. Baja la barra, Julián. Sí, bueno, baja la barra, Julián. Encárgate, pero aún Julián puede hacer tonterías acá, No, ya baja la barra acá, Julián, bien. Nikki. No, Nikki eran ahí, Nikki. Ya murió. Bien, caballito, bien, caballito. Bien, caballo. 3-2, 3-2. Más interesante no puede ser, 3-2. Y si se dan cuenta, ambas batallas que ganó Big V han sido rápidas, ¿no? En cambio, cuando ganó Truwell, se demoró bastante. J. Mac, Thompson, Surin y su primo. Bueno, sigo sin saber si es Surin o no. Y ese gorrito ataque. Oye, pero la piel de este chico de acá me da curiosidad. La piel me da curiosidad del chico ese. Pues será porque el stream dice qué cosa voy a hacer de mí. El título lo dice. La colorada creo que es Surin, si no me equivoco. Bueno, parece. Si es que no esté mal, la colorada es Surin. O Surin. O será una gemela, no sé. Vamos, ballena. Digo, vamos, Big V. Big Verga. Ya me cambié de bando. No, the Chi was banned here. Yeah, he normally would go for the Chiwu, but when these were banned, he opted for a couple different ones. On the first one, he brought the Anavel, but he was completely controlled with it because the thing was, Truwell brought on the second round. So now he's trying to fight for speed and bring the Oliver. I like that option better with a segment, but the segment needs to hit that reset. That's what happened when Truwell lost that game too. Yep. Well, let's see what happens if the segment sí, porque ambas batallas que ganó fueron rápidas. Truwell se demora un poquito más. Es que si le sale el combo, ya está. Pues, that more was the water Ryu. Is he gonna bring it back up again, or does Hola, he go for the Juno / Volantis? The Volantis feels early if the Juno's not on the field, so Sean, I like that better. Yep, definitely. So it takes that Sean here. Big V, does Big V take the Volantis? I don't even know. Es que estos chinos tienen de todo, ¿no? Es como que tú tienes esto de acá y yo también lo tengo. Pues, ¿no? Esos chinos tienen de todo un poco ya. Otra vez la cucharona. Pues no sé, muchos turnos. Demasiados turnos. Otra vez Nicky Nicole. Yep, I think the Nikki is a great pick. Nikki Something that Big V is able to utilize to its Nikki Jam. Here. I love this here. True Whale looking to wrap up his draft. Nikki Jam, I don't believe we could see, there is a world we see a Juno Volantis drop. Es que también su speed base no ayuda mucho, pero aún así siendo estos chinos, estoy seguro que esa cookie debe estar, si está con bio, a 170 de speed por ahí, en bio. Something as a last pick, like a Juno is really strong into this right Juno now. I don't ahí know if there's enough damage to kill her, or a Vertihill if you're thinking of banning. Vas a banear Shan seguramente, okay. Once again, but he played mind games last time and didn't ban the Wedget, so. Viento, igual viento, uno más de viento. It countered like 6 times. For sure. Now, is the 33 speed lead enough for segment to go in front of the 24 speed? Because I think we were. I don't think so. Le quitará Oliverga tal vez. Yeah, I think that an Oliver ban is fine. Confiando en la velocidad y a Moore, porque Moore hace rato le ganó a Segment, ¿no? Cierto. Hay que recordar que ese Moore es más rápido que Segment. Y él tiene 2 líderes skill speed, ¿no? I agree. I prefer that. It's a safer ban. Let's see what happens. The most important ban of the day. ¿Una qué? Desper.
Puede ser, goes to pues. the expected Oliver. Sí, Oliverga, pero le va a ganar el Mur. A ver, la batalla final, hijitos. Después vienen revisiones y finalmente invocaciones. Acá se mueve Mur, obviamente. Hear the crowd. The Moore takes turn 1 as we said, and the Wedge closely following. Can he get straight? Pero puede ser counter el tipo ese. So the Volantis doesn't counter. That's what he does. Y le sigue encima el Wedge, He doesn't want to risk anything. Been playing super consistently. Estripea y de hecho se mueve. Aguantó el tipo ese. Pero igual lo va a hacer. Lo va a resetear al limpia. ¿Lo vas a limpiar? Sí, lo vas a limpiar. Proc, no hay proc. No me gusta mucho cómo va a estar en esto, porque se mueve Chompung y GG, creo. Sí. Se mueve Chompung y GG, me parece, para mí. No lo sé, Rick. Ok, esto. Provocaciones. No me está gustando. A menos que le saben los procs al Big B. Ah, crítico. Stun en Sagar. Oh, resistencia. Sí. Le sacó Race ahí. Reseteo. La cucharona no hizo mucho ahí, ¿no? Oh, si tiene el último skill, no está reseteada. Okay. No hay procs. Ese skill me parece que algo más debe hacer, ¿no? Quizás pegar, tal vez. Tal vez debería pegar. ¿Básico? Pero igual creo que se muere. Sí, básico para curar. Stun en Chompung. Chompung. Igual se mueve Segme, de hecho, ¿no? Sí. No, en Sagar. Al último estripea y rompe speed y creo que no sé qué más. Creo que hace 3 cosas, si no me equivoco. Más o menos hace glancing. Chao, Nikki. Sí. Sí. No, no, caballito. Igual tienes curación, allá ya no tienes mucha curación. Según skill, con suerte stuneas a alguien si es que está con spell, supongo, ¿no? O estará con bio. Oh, está con spell, parece. Está con spell, creo. Rompe ataque, Chompung. Bueno, da igual. Pasiva en el Wedge, supongo. Ah, otra vez. Resistencia. Otra vez resistencia con ese pajarraco. Si hubiese reseteado, digo, puesto esa porquería, quizás tenía un chance el Valantis, ¿eh? Also, keep in mind, I feel like we missed it. The Wedget was able to heal so much. All these negative effects that are laid across this field. Wedget's healing off all that. Ese segundo skill de las cucharonas me parece que algo más debe hacer. Debe ser irresistible, ¿no? Y ni siquiera parece que está con bio. No sé, no le he visto hacer procs o sí. No sé si está con bio esa cosa o no. Tiene más curación acá, Big B. GG. Stun ahora seguramente. No tiene stun. Tercer skill. La cucharona creo que le hizo perder, ¿eh? Estuvo de más, creo que la cucharona. Pues sí. Chao, señor. No, mi caballo. Y pues tuvo su último logro que le faltaba a la ballena. Sí, esa cucharona no hizo nada de sí. Estuvo de más la cucharona, me parece, no sé. Mi caballito cayó, mi caballito. Everybody, let's hear one more time for
our champion, Truewell. Truewell. Bueno. He said he wanted to be America's Cup champion. He came, y lo hizo. He saw, he conquered, he accomplished his Dio, dream. Truewell, can you please step over here with me? Y fue campeón. Before I get back to Truewell's a nice round of applause for Big B. And remember, he's also representing us in Thailand. Pues sí, 10,000 pelucas que serán invertidas en su cuenta sabiamente, ¿no? $10,000, las cuales serán invertidas en su cuenta, bueno. ¿Qué es eso? ¿El anillo? Ah, ya, la medalla. ¿Qué es esto de la FMS? ¿Qué cosa? Para que tengan niños. La medalla. ¿Qué más le vale invertir? Pues paquetes como siempre. Runas, monstruos, recursos en general. Re-up sobre todo. No, yo no creo que ese chino tenga deudas, la verdad. No creo que tenga deudas el chino este. Que les potencie la espivas en las cucharonas hoy. 96 es horrible. No sé cómo sentirme. Otro hito. Falta uno que otro hito más. Eso es lo que querías. Es por lo que estás aquí. Una vez más, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Gracias. Gracias por su apoyo. Sí, yo no creo que estos chinos tengan deudas. Esa plata, una parte, ¿qué será? Pues la invertirán en otra cosa, qué sé yo, y otra parte la gastarán en su cuenta, seguramente. Sí, pues. 96 despides es un asco para un Nat 5. Bueno, esperamos el código y voy a ir comunicándome con el chico de la revisión de cuentas, a ver. Y después, invocación. Después todavía. Ah, pues sí, le sobra plata. Bueno, estamos asumiendo, ¿no? Pero asumo que será así. ¿Quiénes son esas? ¿Sus hijas? ¿De chino? Ganó su papayito. Ganó su papayito. ¿Malantis? No sé, que esté por encima de 50 quizás. Mínimo 50% quizás. Las veces que ganó BB le ganó rápidamente. My man dropped the coldest line in SWC history and then made true on it. That was awesome. He farms the ladder, he farms the bracket. He did a great job. Ah, esperar el último código. SWC America's Cup. Now on to the World Finals, my friends. It's amazing to have two representatives like these to be in there and try to win it for the first time. For America, for us. La primera vez para la ballena que gana la Copa América. Sí, pues ningún Alfai debería estar con esa espivas. Dice la mitiana. 96. Todo Nat5 que se respete mínimo 100 de speed para arriba. Es una pena. Pero aún así, como dije, el segundo skill de esa cucharona debe hacer algo más. No me gusta que solo coloque 2 turnos y ya. Debería ser irresistible o mínimo 3 turnos. O no sé, algo así. Ya lo dije muchas veces. Ojalá que toquen a las cucharonas un poquito más. Siendo que los últimos parches solo han tocado a las gordas, más bien. Bueno, manosearon un poquito las gordas, no, las cucharonas de viento y fuego, si no me equivoco, ¿no? A la de agua justamente no le hicieron nada. No le hicieron nada a la de agua, bueno, menos a la de oscuridad. Oh, Big B, mi caballo. That's right. There's stiff competition over there. Look at this. The sí, ganó la ballena.
A full 5 rounds, guys. Full 5 rounds. That's the la best way ballena. you could see that right now, where it goes back and forth. What an excellent performance from both these players here. Bueno. What a treat. Just give and take, give and Vamos a take. esperar el Man, código. that wedge out, let me tell Digo, you. el código, sí, pues no el código. You really tough Yeah, to he really play around. does, Jake. Sí, falta el último código de la noche y I loved it. It después felt like such a treat watching all una 5 of revisión those y después games. I invocación. can't wait to see more of both of those players at the World Finals. No lo sé, ¿cuándo darán And las guys, for recompensas? everybody at home, we want to say thank you for watching with us today. Ahí está el último So here código. is the EU third coupon coming, ¿qué? code of the day. EU coming coming up up in October. in October. AKA Allá. my third chance to get Juno tonight. EU coming Thank you, up everyone in chat, Oct. everyone at home. Esos You're códigos, amazing. oye. That's the reason why we do this. The community. Esos people, códigos. we love you. And thank you to Stoic for putting them all in Discord for us later. This was great. Why-Cuz, take it away. A ver. Bueno, hijitos, gracias por estar acá para los que solo estuvieron por el torneo. Thank you, guys. Guys, audience, was that a great show today? Ahí están los 4 mejores, ¿no? Did you all have a great time? Han tenido un buen tiempo. Thank these gentlemen to my left. So let's Buen momento. congratulate our third place finishers first. Madrimdi. A los premios, ¿no? El premio consuelo para Madrimdi, a ver qué le dan. ¿Una cartuchera? ¿Qué le dan? La medalla de participación. El tercero, no, el novato sí, al menos llegó a tercer puesto, ¿eh? Plata, bueno, por ahora solamente son medallas. ¿Qué dijo? Rice, escucho Rice en el fondo. Parece un alemán. And our runner-up and also representing us November 4th in Thailand, Big V. Big V, Big Verga. La medalla de plata. Ah, sí, ¿no? Bronce, plata y oro. ¿Y qué le dieron al otro? ¿Medalla de qué? De platón. De latón. And look what's being summoned to the stage. This unit showed up quite a few times in today's matches. You'll see it all the way when you're playing in the ladder. A ver. We have summoned on stage a Raccoony. La rata nerfeada. Bueno, la próxima rata nerfeada. ¿Y esa rata? And what is Raccoony holding? Medalla de chapa. A check for $10,000. Un cheque por 10,000 pelucas. 2023 America's Cup champion. Dame esa plata que yo la requiero más. Well. Dame esa plata que yo la quiero más que tú, desgraciado chino. El juego con todas pensando, uy, no, qué rico. Esos $10,000 van a ser para mí. Porque igual se la va a gastar en el juego, ¿no? Igual, esa plata va a ir a Contuas. El segundo puesto no gana plata, si no me equivoco, o no. No ganaba como 8,000, 5,000 o ya no. ¿Cómo será? Pues eso asumo que depende de cada país, ¿no? ¿Cuándo no los países hay? Cada que alguien gana plata, no, esa parte para mí, ¿no? Una parte para mí. Como que esa plata me está llamando. Una parte tiene que ser para mí. Hacienda para mí, ¿no? Hacienda le va a quitar todo. Quizás le quitarán, pues, ¿cuánto? ¿El 20%? ¿Qué sé yo? No tengo idea, la verdad. A Joseph le dieron un saludo nada más. Bueno, no vamos. A Joseph le dieron un saludo por lo que veo. Hasta su casita, ¿no? Bueno, hijitos, gracias. Ahora seguimos con este Cyrus. Sí, a Joseph solamente le dijeron gracias por participar. Ni siquiera le dieron un polo, ¿no? Un polerón, como le llaman ustedes. Camisa, camiseta. Bueno, a ver, rápidamente hacemos la revisión de este chico para pasar a las invocaciones. Quiere que le arme una cosa de ratea nada más. Rápidamente, a ver, ¿dónde estás? Acá. No, acá no. Dijo ratea, ¿no? A ver. No me acuerdo ya. Ya no me acuerdo. Bueno, cerramos esto. Ya está. A ver. Ah, sí, no sé cuánto me dijeron que quería que le invoquen. A ver, RTA. Estás con ese tipo de metas de colocar otro monstruo 100% de red solo porque sí, ¿no? De hecho no está mal, pero a mi gusto le faltaría un poquito más de speed. No digo un poquito más de HP. Pero igual con 100% de res. ¿Estarás acá con res? Puede ser.
Acá solo te haría falta precisión. Ya me parece que estás bien runeado. ¿Qué es lo que quieres que haga, ¿Qué es en sí lo que quieres que haga? Bueno, esto de acá no, ni loco. A menos que con qué lo jugará. ¿100% de res? No, no tiene 100% de res. No, es que hay gente que juega así, Hay gente, de hecho, que juega así como otros random con 100% de res. Cosas que tú no esperas que estén con 100% de res. Así como Verdeja, a veces le ponen 100% de res. Más bien con todo le devolvieron lo que invirtió en el juego. Pues sí. ¿Quién ganó? Pues la ballena. ¿Qué es lo que quieres que runee, estimado, No entiendo qué quieres que runee. ¿Qué? ¿Qué deseas que runee? Porque lo que tienes ya está runeado bien. ¿Qué es ahí? A ver, pero no los... ¿Qué? No las puedo runear. Quiero que runees a Han. Ah, ok. Bueno, si eres específico, sí, porque lo demás ya está runeado, A Han, Silvia y a Kinky, a ver. Sí, viendo los demás, están bien, ¿no? Mírale. Solo te faltaba este nada más con 100% de res, ya. A ver, Kinky, quizás te hace falta más speed, ¿no? Mínimo 5 más. A ver si se podrá, pues. El código es... ¿Dónde está? A ver, rápidamente ya. El código se coloca acá. Bueno, si eres de Android, ¿no? Evento, guía. Acá. Ahí metes el código. El último no me acuerdo cuál era. ¿Cuál era? Algo de EU coming... ¿Cómo era? EU coming up to... ¿Cómo era? Coming up in Octo, algo así, ¿no? Creo que era así. No, así no era. EU coming up. EU coming up in... Ah, no. Puse COTS. Así. Ahora sí. Así. Ah, eres con razón, pues. Si eres manzano, te jodes, lastimosamente. Si eres manzanito, lastimosamente te vas a joder. Bueno, sigamos. Sigamos con el runeo. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Sí, pues tienes que ir a la página. Hay un link, no me acuerdo. A ver. https with hype /313/ y el código. Así, si no me equivoco es. Me parece que es así. A ver, ¿dónde está? Vas donde te coloque eso. Y después de la última barra de... La última slash, ahí colocas el código que mencioné hace rato, ¿no? El EU no sé qué más. Eso. Así se hace. Es un link que tienes que seguir. Ya, ahora sí. Déjeme trabajar, por favor. Mira, acá no tienes... ¿Por qué tiene tasa? Tiene tasa crítica este tipo. El problema es qué quitarte y qué no, pues, ¿no? Daño crítico. ¿Cuál es la página? Sword Farm. Y creo que también la van a nerfear esa página. Acá subí la tasa. Bueno, será esta de acá, pues no importa. Ok, King. Si no fuese por la res y daño crítico, pero está bien, de hecho. Esto también está bien. No, por el HP te gana acá. ¡Ah! ¡Salud! No entendí esa, ¿por qué la quitarían? ¿Qué cosa? Ah, no, no la quita, no lo van a quitar, sino por lo que entendí. Es porque no quieren que sepan los stats del juego, no sé qué más. Algo así entendí. Porque esa página solamente es informativa, no es que haga algo con tu cuenta, ¿no? Esa página de Sword Farm solamente es informativa, nada más. Daño
crítico. Acá no tienes ataque, acá sí tienes ataque. 16, acá no hay ataque, van así 18. 16. Si no tienes ¿qué? Si no tienes ni número ni el correo del que me creen de cuenta, no puedes. No puedes para nada. Acá pierdes HP, ¿no? ¿Qué ganas? A ver. Ganas 3 de speed, pierdes un poquito de HP, ganas ataque, pierdes precisión, ganas res. Espérate. 1, 2, 3, 4. Sí, ¿no? Mira, ve, acá ganas 100% de res. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, me parece bien así. Pues poniendo en internet. Poniendo en internet, tal vez. ¿Qué más? Así como buscas no por en internet, así igualito, ¿no? Suar Farm, así se llama la página. No, esta está bien, así creo yo. Aunque HP, precisión... acá en todo caso le hubiese metido defensa, pero... para hacer una runa azul... no, está bien de speed. Ay, no tiene defensa. ¿Por qué habrá gente tan desesperada, digo yo, no? ¿Por qué habrá gente tan desesperada, digo yo? Defensa, no, defensa, no. Sí, lo he dicho hasta el cansancio, la misma respuesta. Acá no tienes ataque, acá tampoco tienes ataque. HP. Acá 13 de speed, pierdes 2 puntos, pero tendrías que enchantear... ataque. No está mal, Bueno, subió lastimosamente una de speed, pero... no, perdón, no de speed, ¿no? Obviamente quitaría la tasa por ataque, ¿no? Pero creo que no tienes. Ah, sí tienes. Seis. Puta, qué rico, 12. 9. Bueno. Mucho mejor para mi gusto. Ok. Ya está. Más no puedo. Daño crítico. No, acá está. Este artefacto está jodido, ¿no? Daño crítico skill 2, precisión skill 2, no. El 1 sí, pero lo demás está jodido. Encima daño de bomba, peor todavía. ¿Qué le pusiste ataque, no? A ver. Precisión. ¿Subió 1? No. Daño crítico lo jodió acá. Precisión skill 1, esto lo jode. Lastimosamente subió 1. Nah. Recuperación, daño crítico, esto puede ser, pero quitas el último, pero es HP, no es ataque, ¿no? Acá. Puede ser esto de acá. Revenge, no. Daño crítico, no. ¿Para qué Revenge? Si de por sí hace Revenge. ¿Para qué le pondría Revenge a un Kinky, no? ¿Tú estás loco? Es como decirme, ¿por qué no le pones Revenge a un Lively, bro? Eso de acá puede ser. Sería lo mismo decir que le coloque... Está bien, ¿no? Este es ataque, de hecho. Que le coloque Revenge a un Lively. Igualito, sería. Ya. ¿Qué más me dijiste? ¿Kinky qué más? Era Kinky... Se me fue yo. Me olvidé. ¿Quién más era, señor? No me acuerdo. Kinky... No me acuerdo. Rakuni, creo que dijiste. No, Rakuni ya estaba. Han y Silvia. Silvia, pero Silvia no es para RTA, Silvia es enteramente Guild Wars Siege, pero bueno. Han sí, por supuesto, ya, pero Silvia no. A Han sí. Silvia, a mi gusto, no es para nada RTA. Nada.
Asco. Esto no está mal, pero ¿por qué estarías usando a un Sige con bio, no? Qué loco. Si de por sí ya tiene un turno extra con su... Ah, quizás cuando estaba el bug ese de los turnos infinitos con los samuráis, puede ser. ¿Usas mejor con Swift o bio? Depende de ti. No es que uno sea mejor que otro. Sí, depende de ti. Han y bueno, arenas. ¿Qué? ¿Arenas? ¿Cómo arenas? ¿Arena normal? No quedamos en eso, ¿no? Y si no era parte del trato, como se dice el dicho. Pensé que era 27 de speed. Esto está bien para un tanque, pero no para Han. No tiene más runas con... ¡Ay, carajo! No tiene más runas con speeds y taza. Bueno, las que no estés usando, ¿no? Este tipo no, bueno, acá hubiese sido mejor daño crítico en lugar de defensa. Falta un código. Ah, sí, arriba, pero no lo puse. El código estaba... No me acuerdo. Ah, no, ¿cómo es? EU coming up... No, EU coming up in opt. Ahí está. Así. Tan simple como eso. EU coming up in opt. Ahí está, ese es el código. Te falta 25 de tasa, ¿no? Porque tienes que tener 100 de tasa con este tipo, no hay excusa. Pero acá tienes solo 5, 80, y a menos que tengas un artefacto, una runa acá de 20 de tasa, no lo creo. No lo creo. 6, 4. Al revés, a ver. Esto puede ser 15, con 15. Claro, 15, 15. Y reza porque acá tengas una runa que tenga 10 de tasa exactamente. 14, 13, 12, 12, 10. Acá está. Pero te falta ya pues grindearlo. ¿Cómo se participa en las revisiones? No, no es que participes, es que pagas. Ay, 4, qué asco. ¿Una más? No, sabes que no. Y acá le quitas la res por, obviamente, ataque, ¿no? Obvio. 11. Sí, más tarde. Después de esta revisión y después de más invocaciones, haré mi... Ay, carajo, tu precisión se va a la mierda, Tu precisión, como siempre, no se puede tener de todo, ¿no? Y eso que acá tienes 8%, acá 5% no se puede quitar, acá, bueno, está bien, 4 de arriba. Acá tienes 6% de daño crítico, acá te faltaría en todo caso... Esto mejor te sirve. 11. No tienes un grind de HP. Te pondría en todo caso HP en cada lado. Está muy flaco ese tipo. Acá, por último, si quisieras, podrías buscar el daño según tu speed. Mira, daño crítico skill 1, precisión, y daño crítico skill 3, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ataque. Drenaje de vida, no. Bomba, no. Esto ya está máximo, ¿no? Desde agua. Esto, a ver. Ok. Ok. Acá me hubiese gustado que en lugar de defensa sea HP.
18% con 16%. 34% de precisión no está mal para hacer un tercer skin. Teoría puede ser 40-50%, pero es lo que se puede. Ahora vamos a ir. Y acá también te falta agregar el HP para que no esté tan flaco, ¿no? No me gusta que esté en 9000. Debe estar mínimo más 10.000. Con ese HP base que tienen, pues sí. Si fuesen runas pay to win, obviamente este tipo estaría con más 180 de speed para arriba, ¿no? Y quizás depende mucho si lo quieres hacer con DC o con tasa. Si es con tasa es mucho más fácil, pero ahí tienes que probar ya. Si quieres jugar speed, DC, ataque o speed, tasa, ataque. Ahí es mucho más fácil sacarle más speed y más ataque y HP. Sí, pero no tiene mucho, pues tiene solo 75 nada más de daño. Y además que en el otro artefacto le estamos colocando precisión porque no tiene mucho. Acá pues no. Hasta que salga daño según su speed también. Aunque no sé cuánto será el mínimo o máximo acá cuando haces enchant. Bomba, ¿no? No sé cómo será ahí cuando enchanteas. No me acostumbro a los números. Drenaje de vida, ¿no? Si uno que no tiene mucho HP, pues no tiene sentido, ¿no? Recuperación. Bueno, es cosa de conseguir hasta lo que de justo quieres. Esto también puede ser, pero como dijeron, por los multi-hits, daño según tu speed. El problema es que esto... bueno, ya es cosa de que busquen nada más ahí. Ahí es jugar con la suerte. Ya. Ok. Como te dije, Silvia, si quieres la runeo ya, pero Silvia no la vas a poder usar para nada. ¿No quieres otro monstruo aparte de Silvia? ¿Quieres alguien más por Silvia? Porque Silvia no se usa en RTA, Aunque los demás ya están runeados, ¿no? ¿Quieres alguien más? Porque los que están acá ya están runeados. El tema es si es que quieres en los que están afuera. Pero de aquí, bueno, estos no son máximo 6 estrellas, ¿no? Camila. Taor. Bárbara. ¿A cuál? ¿Cuáles? Camila y Bárbara. Ya. Ya. Camila y Doña Bárbara. Al menos está esquileada, ¿no? Ahora, una vez más, ¿habrá bio? No lo creo. A ver, esta tipa sí quizá le coloquemos tasa. Bueno, acá te falta ya grandear, pues no creo que tengas. No. Va a haber una bio. No, ya está siendo ocupada, así que mejor que se queda con eso. ¿Marcia? Ah, Masha, espérate. Espera. Acá hubiese sido daño crítico, ¿no? Esto me da asco, Asco. Para un tanque parece. Esto puede ser, aunque la defensa pudo haber sido HP, pero bueno, a ver, ¿qué más? Asco. 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 Esto. ¿Qué me pareció? Interesante. Lastimosamente perdió mi caballo. Ahí te falta 2 de tasa, demonios. Perdió mi caballito. Bueno, con esto completas el 100%, ¿no? Ya es que te falta más speed, 21. Sí, pues cada una de estas debe estar, por ejemplo, 25 para arriba, pero bueno. Ahí es un tema de farmeo nada más. Esto de acá puede ser daño de viento. También está bien. Y Camila, asumo que le harás bruiser, así como vimos en el torneo. Speed, daño crítico, HP puede ser. Ey.
Pero creo que es lo mejorcito que tienes en slot 6, creo. No, mucha tasa y no hay speeds. Hablando de sin speeds. Te faltan grinds. Acá no hay HP. No hay HP, no hay HP, no hay HP. Eso de acá entonces. Eso de acá. No, acá no hay HP. ¿Cuál era? Esto por último. Ya. ¿Estás con speed aquí? Ah, está con HP. También está bien. Y esta tipa en sí no le va a Will. ¿Qué le ponen a Camila como offsets? Will no creo que le pongan. Le pondrán que Nemesis, Endure. A ver, ¿qué habrá? En RTA no se usa mucho el Destroy con Camila, pero Revenge, puede ser. Shield, Endure. Sí, creo que Nemesis para RTA, porque en Destroy no se usa mucho en RTA. No tanto, bueno, esto de acá puede ser. Nemesis creo que se aprovecha un poquito más. No, llegaste aunque te faltan 3 puntos de speed como siempre. Blade, bueno, sí, pues si te falta tasa, obviamente métele más tasa. Bueno, acá ya es cosa de que... justo 4, mínimo 4. Ahí ya te falta grindear y speeds. Ya ves, justo mínimo, lo que siempre digo, mínimo tiene que estar más 100 speed en cada monstruo. 101, 101. Sientes 1. Artefacto podría ser una combinación entre ataque y HP. Daño según tu speed, no tanto porque no es tanto de multi-hits. Daño contra oscuridad, más bien sería daño recibido de ese, ¿no? Contra fuego, esto puede ser daño contra oscuridad, daño crítico en tu turno, puede ser. Y acá, no, a ver, HP. Una sierra debe tener 100 de tasa, casi siempre. No es obligatorio, pero es ideal. Esta puede ser daño crítico skill 2, no, porque pega según HP máximo. Ok, daño según su HP, daño crítico recibido. Sí, está bien. Está bien. Ya ahí está. Aunque te falta más fresno, pero bueno. No se puede tener todo. Ya está, señor. Ya está, señor. Si no me equivoco, ya acabé. Ay, ay. Iba con ataque. También, pues, ya es cosa de interpretar el daño. No vi el daño, la verdad. No vi el daño. Ok, Aaron. Nos vemos. Pues sí, una Camila la puede arruinar como quiera, porque es un monstruo muy versátil en cuestión de lo que hace. O bien tanque, o bien bruiser, o nuker. Es difícil que le hagan nuker como tal, o sea, tipo ataque, daño crítico, ataque. No está mal, pero es difícil que le hagan así. Si no, sería fácilmente matable, pues, ¿no? Ya, a ver, ¿quién quería que le invoque? Pegó como 28.000. Es que también depende mucho del DC del... Ah, te refieres al Onimusha, ¿no? Sí, le pegó como 20... No, fue 23.000. Sí, me acuerdo que le pegó al Onimusha 23k. Pero tengan en cuenta que el Onimusha, o sea, en esa partida usaron el líder skill del Onimusha, es HP. Y asumo que habrá estado pues con mucho substat de HP, ¿no? Recuerda que pega según HP máximo, no por ataque. Sí, creo que tú eres el primero, Nilsson, a ver. 3 códigos. El último no lo puse arriba. A ver, primera invocación. No se ve nada, ¿no? Está bien. A ver, ¿seguro? Sí, también, no se ve nada. No se ve nada. Ok, código. Código, Nilsson, por favor. ¿Sería bueno mantener una runa de espera slot 4 de tasa para revaluar después? Sí, para una Enda, por ejemplo. Si es que la quieres runear con tasa, con desper. Si sube speed, obviamente, bueno. Mientras que tenga speed. Pásame el código, Nilsson, por favor. El cromo con 1500 de ataque, sin de tasa, daño crítico. ¿Y HP? ¿Cuánto tiene? Porque el cromo es un saco de golpeo, no es snooker. Mínimo debe estar quizás en... ¿Cuánto más? 15.000 HP, por lo menos. Código. A lo mejor te escribo por el chat porque quizás no me estás escuchando por aquí. Ya. Pásame el código, desgraciado.
Desgraciade, pásame el código. Ya lo viste. Sí, el croma se le puede usar en la Rush Hour. Actualiza, señor, actualiza. Ya, espérate. No, está bien. Me equivoqué, lo siento. ¿Qué? ¿Ah? Juraría que había puesto la... ¿Qué cosa? Ah, ahora sí, qué raro, ahora sí. Juraría que había puesto ya el segundo código, qué curioso, no me di cuenta. ¿Frío? Más o menos, sí, estoy con guantes acá. 13.000 HP. Ah, pues sí. Siendo chinos te debe duplicar seguramente los stats. Los chinos duplican los stats que tiene uno, pues, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Mientras voy a entrar en el otro emulador para ir avanzando con mis torres, ¿no? Mientras que invoco acá. Así de una vez avanzo y quizás llego a unos 650 pergaminos. Espérense. ¿Esta es mi cuenta? No, esta es su cuenta, ¿no? Está bien. Voy a entrar al Mumu. Al Mumu. A ver, señor Mitrilo. Mitrilo, me recuerdas a Mandrilo. Mandrilo Chacalo. Y Reptilio. ¿Quién sabe de qué habla? A ver. ¿Quién sabe de qué carajos estoy hablando? A ver. Reptilio, Mandrilo y... Chacalo. Chacalo. Tienes creo que igual que yo, si no me equivoco. Creo que tienes igualito que yo. 630. Hace rato creo que me fijé y tenías como 630. Yo tenía 630. Un Dominic en la come... Ah, pues sí. Por eso digo... Tiene que ser con buen HP. Ajá, los Thundercats. Los Thundergatos. Como el chino con un Tianlang con 30.000 HP. Ah, sí, yo la vi hace poco nada más a un chino que publicó su Tianlang. Creo que estaba con más 20 y tantos mil HP. Creo que 25 por ahí. Más 197 en bio, ¿eh? Más 197 estaba con bio. Bio Will, ¿no? Speed, HP, HP. Y sus stats en cada uno de los impares estaba como 35 de speed. Es casi tan rápido como los de Sweet, ¿no? Qué hijo de puta. Bueno, señor Nilsson, ¿quieres algún deseo tienes? Ah, ¿activo o no activo el banner? A ver, ¿deseas o no deseas? Ah, pues sí, asumo que no duermo. Después de, no sé si alguien más quería que le invoque, ¿eh? No sé. Había creo que alguien más, si no me equivoco. Ok, activo. Estamos activados. Tiana, ah, también otro que quiere Tiana. Ah, cierto, a ver, ¿en qué canal? Como siempre, vámonos al canal santo, 777. El canal de los santitos. 777 global, por si acaso. A ver. Que empiece la masacre. Mesa que más se aplauda. A ver, la Tianita. Ah, pensé que de una vez activado, ¿no? Acá, bueno, cuando saques o quieres, no sé, skill up para Molly, tal vez. ¿Necesitas algún skill up? ¿Quieres algún skill up? Sirena. Quizás para una Molly. Capaz tú me robas los perritos, ¿no? ¿Quién sabe si tú me robas los perritos? Me quitaste el perrito. A veces pasa que cuando invoco antes en una cuenta, me roba los perritos. Duplicados. Qué asco. Primera activación y ya duplicado una vez. Bueno, quemamos a quien sea. Pues sí. F duplicados. ¿O quieres conservar una tipa de acá? Bendición. Basteta. De frente la bendición. A ver. Invocación, invocación, invocación. ¿Nani? ¿Dije qué? Está bien, ¿no? Bastet, está bien. Está bien.
Bueno, seguimos. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Hola, Harold. ¿Qué cosa? Espera, estoy acá en mi otra cuenta, así que no me digan con esquipa. Estoy acá en mi cuenta revisando la Toda Hearts. Espérense. No me rompan las boliñas. Espérense un ratito. Espérense un ratito. One momento, please. Torres. No, Toda Hell, no, demonios. Toda Hearts. Piso 90. Ya, ahora sí. Piso 90. Hola, Kio. Hola, Manuel. Sí, pues. Hola, José. ¿El evento especial? ¿En serio? ¿Ya acabó? Ah, ok. ¿Ya acabó el evento especial? ¿En serio? Qué raro que termine antes del banner, ¿eh? ¿Qué te refieres? ¿A esa cosa de la... esta de acá? ¿O cuál? ¿A cuál te refieres? ¿No es esta de acá? Hola, Mosir. Ah, pues sí, no dice 00, pero... A ver, dice 70 puntos. 82. A ver. A ver. Ah, pero José no es de Europa, es de global. Que yo sepa. A ver, ¿está avanzando o no está avanzando? Si no avanza es porque ya pues no se puede hacer más, ¿no? Creo que sí, mira, ve. Porque hace rato cuando tenía 70 y tantos, ¿no? Sí, está contando, mira, ve. Sí está contando, José, ¿eh? Mira, ve. ¿Se recuerdas? Hace rato estábamos como 70 y tantos acá. Sí está contando, avanzó acá. Debe ser hasta que acabe el banner, ¿ah? Me parece. Hasta acá. Creo yo. Me parece que es hasta que acabe el banner. Sí, sí, sí. No hay problema, Willy. Back to back, pero no es Nat 5. ¿Otra vez? ¿En serio? 3 rayos, pero no hay Nat 5. Sí, igualmente, no. En cualquier servidor supongo que es hasta que acabe el banner. Invocación, invocación, invocación. Oh, me equivoqué. ¿Sabes qué? Mejor pongo un botón aparte ya. De hecho, a ver, este es el... Ah, cierto, pues voy a colocar mejor el botón... A ver, ¿qué? R. Sí, R mejor, espérense. ¿Dónde está? Controles... ¿Cómo era? Ah, ya, ok. No, esto no. ¿Cómo es para colocar una tecla acá? ¿Una letra? ¡Ey! No, así no es. ¿Alguien se ve cómo se colocaba una letra en el BlueStacks? No me acuerdo. Yo tengo letras acá, pero no me acuerdo cómo lo hice. Hola, Diego, ¿qué pasó? ¿Por qué decidí vivir solo? Porque pues ya yo estoy viejo. No esperas que viva con mi madre hasta los 40 años, ¿no? Bueno, de que te sale más cómodo, por supuesto, pero... No me imagino yo teniendo 35 años y viviendo con mis padres todavía, pues. En sí, no es que yo lo decidí, sino mi mamá me dijo, ya vete. Ya sé hombrecito y vete, pues, ¿no? Vive la vida. Y está bien, pues, de hecho, ¿no? Y en sí, está bien. Y además que no tenía privacidad para hacer mis streams, pero bueno. Es la suma de todo un poco. Suma de la vida, de todo eso. ¿Cómo era para qué la letra acá? A ver. Ah, este que era una falla de frente. ¡Ush! Un montón de rayos, pero no hay Nat 5. Muchos rayos, pero no hay Nat 5. Quiero ver otra vez esa cosa del teclado. Oye, a ver. Controles, default. Esto no es. Controles para opacidad. Controles en pantalla, esquema. Es acá, pero ¿en qué parte está el...? Solo un botón nada más. Quiero un botón.
Ah, ya sé cómo es, ya sé cómo es. Ya sé cómo es, ya lo agarré. Sacar la R, ahora sí. R, ¿no? No, R no. Colocaré... D. No, tampoco D, no. F. F mejor, ahora sí. Ya lo encontré. Es F y 3, ¿no? Sí, F3, ya está, ya lo encontré. Todos estamos condenados a alquilar. Ah, pues sí. A menos que tus padres pues sean ricos y ya te den una casa. Pero bueno. Si te heredan, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Tienes 24, bueno, pues ya es... Ya verás tú en qué momento te vas de tu casa, bueno. Si estudias todavía, bueno, pues entiendo que aún tus padres tendrían que apoyarte, ¿no? No están obligados ya porque, bueno, por ley tendrían que apoyarte máximo hasta los 18 años, pero bueno. Hay gente que ni bien tiene 18, pues es como que ya no quiero estar acá, no, me voy, me independizo, pues bueno. Es cosa de cada uno. El señor solamente ha sacado una file nada más y duplicado encima. Y por si acaso no me pregunten, ¿esto cuenta? Ni se atreven a preguntarme, ¿esto cuenta? Desde el 18, pues sí. A partir... ¿Qué carajo? Puro Not For soy. ¿Este caballero de oscuridad? ¿Cuál caballero de oscuridad? ¿Ragdoll? ¿Ragdoll? ¿Qué pasó, Cristian? Ush. Ush. Tengo miedo de que así va a ser igualito que yo, ¿eh? En mi cuenta va a ser igualito. Igualito va a ser en mi cuenta, desgraciado. Tanto pergamino místico para nada, ¿no? 4 estrellas que el Choco o la otra cosa, la dama de té negro. El Choco me gusta más que la dama. Frankie de luz. Juguete nada más. Yo tenía 19, se fueron a vivir a otra provincia, dice. Pues sí. Yo he conocido gente que sí, también así nada más. Desde los 18, 19 años ya se fueron de su casa. Ya sea por obligación o por... Bueno, se dieron así las cosas, pues, ¿no? Ya les tanqué la mala suerte. Están saliendo muchos Not Fours, pero no hay Not Fives. Los padres siguen teniendo obligación hasta que terminen sus estudios. No sé. Por fin. Bueno, una nalgótica aunque sea. Una nalgótica aunque sea. No sé, la verdad. Yo hablo por desconocimiento o porque creo que es así. Creo que en Perú los padres no están obligados hasta después de los 18 años, si no me equivoco. Creo. O no sé, la verdad. No estoy seguro. ¿Ah, sí? ¿Tienes otra más? Ah, ya. Ya, bueno, la escojo la acá, ¿no? Supongo. No creo que quieras otra... Praja. Caballero chocolate, sí, es bueno como ropa defensa. A mis padres siempre les ha gustado tenerme en casa. Vale. Tal vez tengas mamitis. Papitis. Tal vez tengas papitis. O bueno, tu mamá en todo caso. O quizás más bien tus padres tienen hijitis. Mi mamá afortunadamente me enseñó a siempre no ser dependiente de ella, pues, ¿no? No me crió como un hijo que sufre de mamitis. ¿Ya qué dijiste? Ah, ya acá. Mi mamá odia a la gente que tiene mamitis. Mamitis aguda crónica. Ah, sí, cierto. Mamitis aguda y crónica encima. Yo vivo en la casa de mis padres, al final por herencia. Ah, pues sí. No sé dónde... Pues sí, asumo que cada país es diferente con su ley, pues, ¿no? Puede ser que varíe. Asumo que varía por lo que veo. Sí, pues acá creo que también es así, creo. Si cumple 18 ya depende de ellos si dices, ¿sabes qué? Lárgate de mi casa, ¿no? Cosa que no lo creo que la hagan, pero... O sea, por ley creo que no están obligados a seguirte manteniendo como tal. O sea, te pueden apoyar porque son tus padres, obviamente, ¿no? Pero... O sea, por ley, obligados como tal... Creo que no. A eso me refiero. O sea, tus papás, si quieren, te pueden mantener hasta los 80 años. ¿No? Ahora, de que estén obligados por ley es otra cosa. Ahí sí no sé. Mis papás también. Mis papás son separados desde que yo tengo 11 años.
Mis padres se separaron cuando yo así tenía 11 años. ¿Te imaginas Buff Galeón con su líder skill? ¿Qué cosa? ¿Que Galeón tenga líder y skill speed para todos lados? ¿Por qué volví a usar BlueStacks? ¿Cómo que por qué volví a usar BlueStacks? Siempre he usado BlueStacks. ¿Cómo que por qué volví? En este momento estoy jugando en dos cuentas, mi cuenta y la cuenta. Esta cuenta de acá, la que ves invocando, es la BlueStacks. El otro que estoy jugando en mi cuenta es el Mumu. El Mumu. Me volvería loco viviendo con ellos tanto tiempo. Pues sí. Supongo que cada persona es diferente, pues, ¿no? Hay gente que le gusta su familia, hay gente que no. Yo en particular, por ejemplo, no soy muy familiero, que digamos. Y eso no significa que los odie, bueno, obviamente, ¿no? Yo quiero mucho a mi mamacita, pero eso no significa que pues siempre estoy pendiente de la familia, pues, ¿no? En mi caso, no soy como Toretto. La familia no es lo primero. La familia no es lo primero. Si eres estudiante, te desenvuelves bien en tus estudios, se expande hasta los 28. Así, mira, eso no sabía. Hay una garantía expandible, ¿no? Si estudias y eres responsable con eso en... Ah, puede ser. Para el chico de Colombia, si estudian es hasta los 25, dice. No sé, o quizás también depende del estado de cada país, no sé. No sé si en un país de LATAM un estado funciona diferente de otro, ¿no? Porque, por ejemplo, eso pasa con algunos estados de Estados Unidos. Una ley solamente es para un estado, pero para otro no. Puede ser así. No sé. No sé, sí. No me acostumbro a tener instancias abiertas, porque nunca los actualizo. Al fin y al cabo es igual, bueno. Al final tiene dos instancias abiertas de un emulador. Ya el que tú le prefieras es otra cosa. Al fin y al cabo son dos ventanas abiertas en tu PC. Así que entre gustos y colores. Creo que sí, tengo esta. Después tengo la de, creo que asegurada, la de José. Y no sé qué más. ¿Qué personaje busco? No sé, no busco a nadie. Sí, busco al Dominico. Bueno. Yo solamente busco al Dominico nada más. ¿Quieres o no quieres? ¿O quieres un Cyrus repetido? Pues sí. Claire. Pues sí. Al fin y al cabo es nuevo. No es la mejor, pero es nueva. A ver, back to back. Ahí salía un Cyrus también, ¿no? Salía... Bueno, ya se acabaron las bendiciones. Están saliendo muchos rayos, pero... No hay muchos nutfights que digamos. Mi papá me dijo que tuvo 2 hijas para asegurar su vejez. ¿Cómo que asegurar su vejez? ¿Cómo es eso que para asegurar? O sea, que piensa que sus hijas, mujeres, le van a ayudar hasta que esté viejito, algo así. Pero cuando te refieres a ayudar es económicamente, no creo que pues, vivan siempre con su papá, ¿no? Supongo, no sé. O sea, es como que le envíen plata, algo así, no sé, se me ocurre. Es que también depende mucho de la crianza de los padres que hayan tenido, pues, ¿no? Cómo habrán sido sus abuelos también. Bueno, tus abuelos. Siempre la educación viene de atrás, pues. Sus abuelos los educaron a tu papá y tu papá a ti, pues, ¿no? Dice. Y si tienes hijos después tú a tus hijos los educarás a tu forma. A tu manera. Yo por eso no quiero tener hijos. Pues sí. O sea, obviamente el hijo por ley no está obligado a cuidar a sus papás. Pero obviamente es porque es tu papá, tus papás. Porque son tus papás, tendrías que apoyarlos, ¿no? Porque como ellos te apoyaron a ti, obviamente. Como dice, no seas un hijo malagradecido, pues, ¿no? Yo, obviamente, si llego a tener plata después, tengo que apoyar a mi mamá, pues, ¿no? Pero ahora, lastimosamente, no estoy en condiciones. Pues sí. Tus hijos... tus están como que, bueno, pues...
en forma así, no literal, ¿no? Se refieren a tus, porque bueno, nacieron de ti, ¿no? Salieron de tu pito, pero no significa que son tus esclavos. Como dice, mi mamá siempre decía, los hijos son solamente prestados nada más. Así me acuerdo que decía mi mamá. Los hijos cuando crecen ya se vuelven prestados. La vida te los presta. Ya depende de ellos si quieren después acordarse de ellos, pues, ¿no? Así decía mi mamá. El láser de oscuridad de... no sé, un juguete me parece. Así por más que encuentres a la mujer la que quieras, no quiero hijos, ¿sí? Por eso yo digo, si el día que encuentre una mujer y que me guste y la ame, si quiere tener hijos, me jodí. Ahí sí estamos en un grave aprieto. Yo que no quiero casarme ni tener hijos, si me encuentro a la mujer de mi vida, bueno, no será la mujer de mi vida entonces, ¿no? Porque me diré que no quiero casarme ni tener hijos. Así que F. Será para la siguiente. Yo detesto a mis familias, dice, porque casi una década de abuso de... pues cada uno tiene su historia, pues, ¿no? Cada uno tiene una historia detrás, así que no podemos decir que pues tienes que amar a tu familia, ¿no? Si la familia es disfuncional, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Y así, pues, ¿no? Hay casos donde te toca aceptar lo que te tocó nada más. Quizás tus papás te pegaban, ¿no? No te criaron bien, no sé. Hola, Danielo. No. No son tuyos, sino de la misma vida. Pues sí. ¿Tú le embarazas por mí? Bueno, pues hazlo. Pues tú paga tú mantén a tu hijo. Yo no quiero mantener hijos. Si tú quieres mantener a un Chucky, bueno, pues hazlo. A mí no me interesa. Adelante. Tienes mi bendición. Tienes mi bendición para mantener a mi bendición. Bueno, a mi no bendición. Nunca digas nunca. Sí, pero no quiero. Si bien es cierto, en la vida no se puede decir nunca, nunca, pero bueno. Si fuese por mí, hoy no quiero. Ahora si, no sé, mágicamente la chica me lava el cerebro y me hace querer, ya no sé. Ahí sí me jodo, pero bueno, pues. Ahí sí que me jodo. Haz padrastro, que dice. No quiero tampoco. No quiero ni tener hijos, ni de ella ni míos. Si la chica ya tiene hijos, ya tuve esa experiencia, no la recomiendo. Ya estuve yo con 2 chicas, las cuales eran mamás, solteras, y no me gustó la experiencia. Si terminas teniendo un hijo, me largo, me mato. Me lanzo al puente. Me lanzo de un puente. Yo quiero hijos, no mujer, dice. ¿Y cómo vas a tener hijos sin mujer? ¿Te vas a implantar un hijo en tu panza? ¿Saldrías con...? Ya le acabo de responder. Ya justo le acabo de responder. Ya te voy explicando a tu pareja en dinero un hijo puede invertir, No. Ya para ese tiempo obviamente no voy a jugar el juego. Para ese momento ya este juego pasará a la historia. Yo digo nunca cuando quieres, te entenderás. Mamás solteras. Bueno, pues hay gente que le entra a todo, ¿no? Hay gente que le entra a todo. Yo no. No tengo nada en contra de ellas. Puedo ser amigos, obviamente, de esas chicas, pero pareja, no. No me parece algo que vaya acorde con mi decisión, qué sé yo, ¿no? Con mis gustos en todo caso. O sea, ya lo experimenté para saber si está bien o está mal, ¿no? Y lo hice 2 veces encima. Ya pasé por eso y no quisiera tener otra vez esa experiencia. Nada más. No está mal ni está bien, simplemente no me gusta a mí. Bueno, no hay más. Simplemente no me gusta. Lo malo de salir con mamás solteras que llevan a... muy aparte de eso, ¿no? De hecho, yo las veces que estuve con... Bueno, no estuve, sino salí con esas chicas con hijos. No llevaba a su hijo nunca a la cita, ¿eh? No, nunca.
El tema únicamente está en que sales con ella y puede ser que su mamá, de ella, pues, ¿no? Es como que, oye, ¿sabes que ella venga a la casa porque tu hija estaba llorando? Cosas así, ¿no? Y eso es lo que como que corta la magia de la pareja, pues. ¿Te imaginas que estés en pleno con tu pareja y te llaman celular y es su mamá, bueno, tu suegra en todo caso? Hija, ven a la casa que tu hijo tiene hambre. Y su hija está ahí bombeada. No, pues no corta la magia en todo caso. Ya está. Corta la magia y te corta la chele. Te corta todo. Te corta la chele. Yo le personal me interesa. Señor, ¿cuál es tu tipo de mujer? ¿Físico? No tengo tipo de físico. O sea, puedo decir que me gusta un tipo de mujer, pero ahora que sea así siempre no, pues. ¿Se han dado cuenta que siempre el tipo de mujer, uno que tiene como prototipo, no siempre al final termina siendo como tú lo decías? Uno dice, me gustan las chicas altas, con pelo tal, ojos tal, lentes, buen cuerpo, lo que sea, ¿ya? Al final tienes pareja y no es nada parecido a tu prototipo. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí en particular me ha pasado. Las chicas con las que he estado hasta ahora, obviamente han tenido uno que otro rasgo de mi prototipo, pero que tengan todo, no, obviamente que no, pues no, es imposible en todo caso. Imposible. Si tú eres lo cuidadoso, no tener hijos Sí, pues obviamente, ¿no? Por eso te digo, pues. Si yo estoy con una chica, tener que decirle desde el inicio, ¿sabes qué? Oye, mira, mi situación es esta, yo no quiero tener hijos. ¿Qué opinas? Si la chica me dice... Oh, me fisto. Si la chica me dice, oye, ¿sabes qué? Cierto, bueno, puede ser. Cierto, quito lo que dice Rusa es correcto. Quito por ahora hasta que invoca acá, ¿Nicolás? No, Nilsson, no, Nicolás. Ya lo tienes, ok. ¿Qué estaba diciendo? Ya. Si conozco a una chica y... Obviamente, tengo que... O sea, si empiezo a salir, por supuesto, no es que ya de una vez desde la primera cita. Desde la primera cita no voy a decirle, ¿sabes qué? Oye, no quiero tener hijos, no, pues no. De inicio. Pero lo que dice Rusa es correcto. ¿Quieres que invoque...? No, bueno, saco, ¿no? Por mientras. Por mientras que estoy en el banner de viento, bueno, el pergamino de viento, saco el check. Para que no salga otra nalgótica culona, bueno, supongo. Acá, por mientras. Al final esto no importa, pero bueno, no sé. Sí, pues, por mientras lo saco. Oh. Por mientras lo sacamos. Puta, qué rico, ¿eh? ¿Cómo conquisto a mi entrenadora? ¿Tienes una entrenadora? De frente una vez. Oh. ¡Qué rica cola! ¡Puta, qué rico, eh! Bueno, escogemos a Joe. Invocamos... ¡Ah! ¡Se me va el dedo! ¡Se me va! ¡Se me va el dedo! ¡Ah! ¡Apúrate! ¡Se me va el dedo! ¡Se me va el dedo! Ay, mentira. Ya, vamos por la Tianita. Está bien, ¿no? Tiana. Ya está. Asegurándonos. Ahí está, por fin. Por fin. Puta, qué rico, ¿eh? Qué rica cola. Pues sí, pero aún así, pues. Es ya cosa de cada necesidad de cada uno, pues, ¿no? Obviamente Joe es muy buena en RTA, pero bueno, pues quizás le hace falta más una Tiana, pues, ¿no? Mi dedo estaba así. ¡Ah! Se mataba el chico si hacía eso, ¿eh? Se hacía la automorición. Sí, Enzo, creo que sigues tú, puede ser. No, te ganaron el turno. Sigue José. Hay invocaciones para rato en este stream hoy. Tenemos para rato, Y Minos, viendo tu postura a favor de la no progresión, ¿qué opinas de la vasectomía? Ya lo dije hace poco. Acá en Perú hace poco hubo una campaña, ¿no? Para abrirte los gemelos. Y pues obviamente al final me arrepentí, no porque quise tener hijos, simplemente es porque la sensación de que me toquen las pelotas, o como dije, sería de que me rompan las pelotas literalmente, no me gustó y dije, no, mis huevos, mis huevitos, no quiero. Y solamente por el dolor no lo hice.
No quise, me arrepentí. ¡Marica! Piernita de frente. Asumo que ya lo tienes, ¿eh? Supongo que ya tienes esa piernita. Piernita Pereira, habla. Sí, pues asumía que ya lo tienes, esa piernita Pereira. Piernita Pereira. Piernita Pereira. Sí, asumo que hoy hay como 20 invocaciones pendientes por ahí. Me falta él, me faltan dos más y después la mía. Hasta el final. Ah, no comprendo. Hasta el final la mía. ¿En qué estábamos hablando? No me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ah, no, sí compré esto. Acá. No me acuerdo qué estábamos hablando. Algo de hijos, de huevos, no sé, ¿no? Algo de huevos estábamos hablando. Algo de romper los huevos. Pero tú no quieres tener hijos por temas económicos. Sí. Bueno, en sí a ver. Ahora, por supuesto, ¿no? O sea, en este momento no tengo la plata para mantener un Chucky. Ahora mismo. En este mismo día. Y quizás en un futuro cercano. Pero mira, asumiendo aún así, si yo mañana me hago rico de la nada, gano la Copa América y me gano mis... Bueno, ni siquiera es tener rico, ser rico, tener $10,000, ¿no? Ni siquiera. Esos 10,000 se van volando. Si tuviese la plata suficiente para darle la vida decente a un hijo, mandándolo a una escuela buena, en una zona buena, que no tenga problemas de comida, obviamente, ¿no? Comida, vestimenta, un techo donde vivir. Aún así creo que no lo haría. Creo que esa plata más bien que tuviese yo, me la gasto para mí primero. Yo dije que primero quiero conocer el mundo. Y ya después, si me sobra tiempo, cosa que no creo porque tengo ya casi 35 años. Lo dudo mucho. Para ese momento que tenga plata, quizás ya tenga 40 años, ¿no? Y tener hijos a los 40 años es peligroso, así que no. Me sale con una discapacidad o lo que sea, ¿no? Una deformidad y no me va a convenir. Ni para él ni para mí, pues, ¿no? Así que no, prefiero que no sufran. Y asumo que la chica también tendrá, pues, mi edad, ¿no? 35, 40 años. Y esa edad para las mujeres es peligroso tener hijos. Es peligroso. Ya, a ver, sigo. Hola Ulises, sí, de hecho era gratis, pues. Hola Alexis. Sí, quizá me están robando el perrito, puede ser. Me quitaron el perrito. Quizás me están chupando la suerte. Puta, qué rico. Ah, la bendición. Nora, Norita, Nora, concha de tu madre. Las manos al marcan. Ah, sí, ese colegio es caro, ¿no? El marcan. No es mi cuenta todavía. Nora, Norita, Nora, concha de tu madre. Dije el coche de tu madre. Para los que sean de Perú, entenderán la referencia. Nora, Norita, Nora, concha de tu madre. Hola, Harold. ¿Qué pachao? La edad de minos, la edad idónea, pues sí. Para que tu hijo no tenga problemas en su nacimiento, sí, pues la edad es 25 hasta los 30 y tanto, ¿no? Sí, pues. Ya después es un poco complicado. No significa que siempre sea así, pero es más probable que pase, pues, ¿no? Bornine, bueno. ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿El concha tu madre? ¿Eso? Acá también, pues. Acá también, solo que hay una canción con así. ¿Me gustan los gatos? Por supuesto. Soy gato lover. Soy cat lover. Ah, sí, acá también. Acá también, de hecho, es un... Bueno, ya sé que garabato... Si no hubiese sido que antes hablé con chilenas... No sabría que garabato es un insulto, ¿no? Es una mala palabra. Yo pensaba, bueno, garabato en Perú es un... Así, agarras un lapicero, un lápiz... A la mierda, ¿no? Ese que es un garabato. O sea, un dibujo sin sentido. Cuando agarras un lápiz y un papel, haces así. Y eso aquí es un garabato. Pero entiendo que es un garabato. Es un insulto, una mala palabra. Acá también. Solo que acá hay una canción en Perú que se asemeja a lo que dije hace rato. Yo vivo por Magdalena, pero muero por Susana. Los que sean de Perú van a saber a lo que me refiero.
Nera, nerita, nera conchetuma. Dije el coche de tu madre. Ah, cierto, ¿no? ¿El Slayer lo tenía o no? A ver. Cierto, estamos invocando sin saber si el Slayer lo tenía. A ver. Nera, nerita, nera reconchetuma. A ver. Bueno, al parecer no lo tienes, ¿eh? Porque no está despierto. Al parecer, no sé. Asumo que no. Porque no lo has despertado. A ver, quizás vamos a ver en tu baúl por si acaso. Quizás está en 5 estrellas por ahí, ¿no? ¿Quién sabe? Mira, por ejemplo, acá tienes a un Bael, a una nana sin despertar, ¿no? Bueno, parece que no. Mira, ve, tienes acá monstruos, not five, sin despertar, ¿ves? Parece que sí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está tu cosa del sellado? Sellado. Callao. ¿Dónde es? Acá está. Los dibujos de los niños son garabatos. Ah, también. Bueno, parece que no, porque si no, acá habría 2. Así que es nuevo. No me gusta mucho, pero bueno, al fin y al cabo es nuevo. A ver, ¿qué faltaba acá? Esto ya está, esto ya está. Esto falta. Hubiésemos abierto el trascendental al inicio, ¿no? Pero según la Real Academia, garabato, esos son dibujos con movimientos bruscos. Pues sí, pero acá también se conoce, pues, ¿no? Garabato es un dibujo como que sin sentido, algo así. Ajá, sí, pues, por eso dije que la canción de Nora Norita. Así. Sí, global. Ya está. Ah, pues sí, no, porque no se puede hacer comida un NatFi nuevo. Hubiésemos activado la bendición hace rato, ¿no? Ven. A ver acá, primero esto. LNI. No me robe la suerte, desgraciado. Vaya. No me chupe la suerte. No. Si acá hay un NatFi LNI, quizás yo no saque nada, ¿no? Está bien. Me parece bien. A ver, esto. Acá sacaste esto. Ay, bueno, sacamos a Tiana acá. Esto no sacas nada todavía. Ya. ¿Qué sacamos en reemplazo de Tiana, hijito? ¿Qué sacamos en lugar de... ¿Qué ponemos en lugar de Tiana? Apúrese que se me va el tiempo. Ya son las 10:25. Y el banner creo... Bueno, falta todavía, ¿no? Mañana en teoría acaba el banner. Ajá, sí, pues, la canción. La canción es de los NSC. Es correcto. A ver. ¿Luz? Ah, apareció luz. Tanto para nada. A ver, al final dejamos esto ya. No, está acá pues... No, de hecho sí, ya, ¿no? Ah, acá tienes 10. A ver. ¿De estos 10 habrá algo? ¡Ah! Como siempre es una basura este pergamino. Yo odio ese pergamino. Sí, pues. A ver, de una vez el trascendental. A ver si sale otra en algótica. No hay lastimosamente esto, pero bueno. A ver. Ya no. El Ariel, ¿lo tienes? Supongo que sí, o no sé. Y la Drill. Leo dice. Ah, jefe. Bueno, será guardado entonces para la siguiente invocación que tenga, pues, ¿no? Será guardado para la siguiente, entonces. Quemadísimo. Quemado, ¿no? No creo que lo quieras tener duplicado, sí. Pues sí, F por Joseph. ¿Quemado o no quemado? Sí. Bendición, bendición, bendición. Ya. Y lo último que falta son los cochinos LNDs. Sí, ¿no? Sí. A ver, pues 18... 21, ¿no? Sí, creo que sí. 21 LNDs. ¿Habrá un rayo aunque sea? En teoría puede ser que haya uno. En teoría, con suerte hay uno. Pero quién sabe. Oh, a ver, el gemido de la suerte. Puta, qué rico, ¿eh? A ver si sale una qué rica cola. Oh, not fight. Ay, me asusté. Vi esa cochinadita y pensé que encima es un achuachi. Me asusté que era un not fight. No me robe la suerte, desgraciado. Quiero mi nalgótica de luz oscuridad. Mi nalgótica. Como siempre, es difícil evitar los jodidos HH, bueno. Yo creo que ese es el único que sale, ¿eh? El único rayo, ¿o no? A ver.
Ah. Bueno, es un buen monstruo, pero no, Mícares. Mícares, ¿cuándo volverás a salirme? Te quemé hace 9 años y de ahí nunca más me ha salido. ¿La tienes o no la tienes? ¿Tienes o no tienes a Icares? Quizás sí la tienen. Ah, es buena Icares. Icares es buena en RTA y en Guild Wars y en Siege para atacar con el gordo molón. Mi Icares, ¿por qué no sale hace tiempo, demonios? Desde que la quemé hace 8 años no me he vuelto a salir. Qué hijo de puque soy yo. Por imbécil. Bueno, no por imbécil, sino por novato la quemé. La quemé pensando que no servía para nada, ¿no? Como no me farmeaba Faimon, me acuerdo, la quemé. Era un jodido novato, ¿no? Dije, ¿por qué esta tipa no me farmea en Faimon? Ah, la mandé al carajo. La quemé. Puta, qué imbécil, ¿eh? Bueno, que quizás ese es el último rayo. No me robe la suerte, desgraciado. No me robes la suerte. ¡Ah! ¡No! Kiki. Ah, pensé que era el otro ni mucha, ¿no? Pensé que era el otro ni mucha. Bueno, igual está nerfeado, pero aún así. ¿Duplicado o no duplicado? El Kinky. Es bueno, y quizás hasta 2, ¿eh? Hasta 2 quizás. Quizás hasta doble Kinky. Ah, es nuevo, muy bien. Aún sigue siendo bueno Kinky, por supuesto. Aún sigue siendo muy bueno. Igual, yo tengo 2 Kinkys. Kinky, do you love me? Bueno, ahí se acabó. Dale, ahí se acabó. Bueno, no me robaste la suerte, desgraciado. Ahí está. Resumen. Resumen, ahí está. No, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 not 5. 6 not 5 de más o menos unos, ¿cuánto? 800 pergaminos. Más o menos. No está mal, tampoco está bueno, pero bueno. Ni mal, ni bien. Más o menos. Bueno, siguiente. Next, que se me va el tiempo. Creo que sigue José, si no me equivoco. A ver, Josecito, ¿dónde estás? Ah, encima son 2 cuentas, ¿no? Son 2 cuentas encima que tiene José. Yo recuerdo que le di de comer de todos mis monstruos a una arpi de luz. También. ¿Quién no ha cometido ese error en su vida? Bueno, haber comido a un Natfai o en sí cualquier monstruo bueno sin saber que era bueno en ese momento, ¿no? Me pasó. Me pasó con esa Icares. Diciendo yo, ¿por qué esta tipa no pega nada en Faimon, no? No podía farmear con ella. Y bueno, dije, a la mierda, me la voy a comer para subir a un 6 estrellas. Y así fue. Y así fue. Solo invocar lo místico, dice. Ok. Solo para completar el evento, dice. O sea, ¿quieres que llegue hasta el último de las recompensas, José? Asumo que sí. ¿Te saqué Trinidad? ¿En serio? No me acordaba. Yo lo que quiero es que me dejen salir. Sí, pues no, difícil. Difícil, muy difícil. Señor José, código, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Ok, José, pásame el código, porfa. Código. Hola, José, ¿te dormiste? Dormiste, pa. Los LNDs y no sale. Pues sí. El código, que se me hace tarde. Ahí está. Ya, al menos en tu caso, tú siempre juntas un montón, pero como en esta vez solamente quieres que invoque hasta completar las misiones, bueno, eso será pues. Ya que contigo siempre invoco creo que como 1000 pergaminos. Ven a Piura para tomar chicha. ¡Guau, paisan! Vámonos a chicha, guau. ¿Así hablan allá o exageran siempre el acento, Guau, paisan. Vamos a tomar una chicha en poto. Un poto de chicha. Guau. Así siempre imitaban a los piuranos. Ya, esto quieres, ¿no? Quieres que invoque solamente esta cosa de acá nada más. O sea, los pergaminos, en todo caso, ¿no? ¿Cuántos por cada pergamino? O sea, son 250 pergaminos que tengo que invocar, ¿así es? ¿Es por cada pergamino es un punto así? Sí, ¿no?
o no. Nos pregunta mi primo qué significa P causa. ¿La ha visto en un TikTok o algo así? Hace poco vi ese video en Instagram. Es por cada mod. Bueno, sí, por cada pergamino en todo caso, ¿no? O sea, unos 250 pergaminos. Puta, qué rico, ¿eh? Bueno, pues. A ver, 250 pergaminos, ¿eh? Vamos acá listando los dedos y ya está. Canal por si acaso. El canal santo no ha estado tan mal que digamos. Para los que creen en este tipo de payasadas del canal. Mentira, no hablamos así. Bueno, sí. Siempre cuando emitan a un acento exageran, bueno. Pero siempre dicen el guá. Ya, ok. Ya varía por cada... o sea, por 3 estrellas no cuenta, ¿en serio? ¿No cuenta por 3? Pensé que era por cada pergamino. O dan más puntos los de 4 y 5 estrellas, que es otra cosa. Ya, ok. Los de 3 dan un punto y los de 4 y 5... ya, ahora sí. Ahora sí tiene sentido. Y acá decía, con la pregunta de Isaac, ¿no? ¿De qué país eres tú, Isaac? ¿De qué país eres, papacito? Mamacito y papacita. ¿De qué país eres? ¿Tienes bendición? No me fijé. Creo que sí, ¿no? Sí tienes 2. Eres de RD, de República Dominicana. ¿Qué lo que? Coño, triple maldito. Diablo, coño. Así, ¿no? Así o mejor. Pues P causa no significa nada en sí. En Perú no significa nada. El tema es que se escucha al final de una frase, que es otra cosa. Por sí mismo la frase no tiene ningún sentido. Es como una especie de acompañante en una frase. Es como que yo dijera en este momento, me encuentro con una persona en la calle que es mi amigo y le digo neutralmente, ¿no? Hola, amigo, ¿qué pasó, no? ¿Qué sucedió? O simplemente hola, amigo, nada más. Simplemente como es. O ¿cómo? No, perdón. Hola, P causa. Hola, ¿cómo estás? Pues puede ser, porque el P significa P. Digo, pues. Claro, el P causa siempre se usa al final de una oración. Nunca al inicio ni a la mitad. Siempre es al final. Es para decir es para reemplazar al pues, el P. Y el causa es como decir amigo, compadre, compañero, no sé. Lo que usen en sus países. Similar a decir brother, ¿no? En inglés, ¿no? Bro. Es lo mismo. Nosotros no decimos triple mardito, mamahuevo. Eso no decían los chamos. Siempre he escuchado esa pelea que entre quién se copió a quién. Si los chamos o los de República Dominicana dijeron antes el mamahuevo o el triple mardito. O no sé si en Venezuela dirán esa cosa, la verdad. No lo sé. Me duele el codo P causa. Me duele el codo P causa. No tanto, o sea, tiene sentido, pero no es tan común de oír esa estructura gramatical en la oración. O sea, se entiende, pero como que es raro. Es más bien para afirmar algo, no para informar. Ahí está, eso es otra cosa. El P causa es para reafirmar lo que estás diciendo, no es para informar. O sea, no sería una frase enunciativa, sino sería una frase, bueno, no sé si existe, reafirmativa, ¿no? No sé si entienden lo que quiero decir. Es como para volver a afirmar lo que dijiste. Es como que dijeras, yo dijera en este momento, o alguien me pregunta, ¿ya invocaste minos? Y yo ya invoqué. Y te diría, claro, P causa, ya invoqué. O causa, ya invoqué, ¿no? Algo así. O sea, te estoy reafirmando que sí. Es como una doble afirmación. Algo así. ¿Ya está? ¿Ya está? A ver, vamos. Vamos a ver si ya se completó. ¿Por qué solamente quiere para eso? No, sí, no me estaba acordando de eso. Me olvidé con el P causa. A ver. Pues chill. Él solamente quiere esto de acá nada más. Pues sí, se me fue la mano. Sí, ya está.
Ajá, sí, pues porque el apúrate P causa sería simplemente porque estás reafirmando que quieres que se apure la persona, pues, ¿no? Porque simplemente bastaría con decir apúrate nada más, ¿no? ¡Apúrate! Pero para volver a reafirmar o dar más énfasis dices apúrate P causa. Apúrate P causa, mucho te demoras o así, ¿no? Eso sería lo más peruano posible. O apúrate P causa, mucho te demoras o... Así habla la gente que es de barrio. Ya, ahora la siguiente cuenta. Ese sería un peruano si yo hablara peruano, ¿no? Un acento en todo caso limeño, no peruano. Él gasta... pues sí. Al final me sacaste 9 5 estrellas, ¿sí? ¿9? Pensé que era... no me fijé que el chico que puso puntitos había tapado más. Pensé que eran 5 nada más. A ver, seguimos con los P causas. Por ahí, como dije, vi un video de una chica, creo que era española, le preguntaban peruano, ¿no? ¿Qué significa P causa? Y la chica decía, entonces puedo decir hola P causa. No, no tiene sentido. Nadie acá en la vida diría hola P causa, no tiene sentido esa frase. Porque no estás reafirmando algo. No vas a reafirmar el hola, bueno. Está mal. Sí, creo que siempre tiene un montón de recursos el chico José. Tiene como 80.000 cristales, creo. Así, pues sí. En Lima, la gente que es de barrio habla así, ¿no? Oh, ¿qué fue P causa? Ya P. Oh, mano, apúrate P. Todo con P, todo con P. Apúrate P causa, ¿no? Pues sí. En lugar de pues se dice P. De hecho, ¿saben qué me sorprende alguna vez? Así como en Chile, bueno, en Perú hay P, en Chile hay PO. Me ha dado curiosidad que en Chile el uso del PO es más común que el uso del P acá en Perú. ¿Saben por qué? Porque el PO allá lo usan inclusive para... en un lenguaje formal. Eso lo he escuchado hasta en noticias, ¿no? En la televisión, por ejemplo. Acá en Perú, por ejemplo, que tú uses P en la televisión es raro, se ve mal. Se ve como mal educado, grotesco, algo así. Como de baja, pues, ¿no? De baja categoría, por decirlo así. Con una persona de barrio, mal educada en todo caso, algo así. Irrespetuoso. Sí, he escuchado que en Chile el PO, que es el equivalente al P, lo usan muy frecuentemente. Para todo es PO. O sea, hasta un lenguaje formal, ¿no? En la televisión, en las noticias he escuchado mucho PO. Y a mí se me hace raro, pues como que ¿qué? ¿Te imaginas acá en Perú que la noticia te diga, pues no, hoy mataron a 5P? Es un poco raro, ¿no? Sería un poco raro escuchar a la gente de la TV que dijera así, pues no. Y hoy en las noticias mataron a 5P. Raro. A ver, ¿cuánto más tiene acá? Acá tienen, no sé, menos creo yo. ¿O sí será? No tengo idea. Aparte que no se saluda con un hola. Pues sí, acá no se dice hola, acá se dice habla. Habla, ¿qué fue P causa? Habla, P batería, mi soli, ¿qué fuentes? ¿Qué fue mi sholi? Esa gente que habla así. Pero si el po solo termina... es solo término de algo. Ajá, sí, pues. Siempre es al final, ¿no? Claro, po, no, po, sí, po. Así. Acá raro sería que alguien diga sí P en la televisión. Sí P o no P. Sería algo así. Mataron a 5 delincuentes, po. O sea, el po lo escucho más en una conversación de 2 personas, pues no solamente uno nada más. Es como que le hace una pregunta y el chico dice sí, po. Acá raro sería que diga sí P en la televisión. Sería muy grotesco. Como de baja categoría, por decirlo así. De muy mala educación. Sí, pues el chico tiene 2 cuentas y nada más cuenta parece que juega un montón, ¿no? No sé cómo lo hará. No sé realmente cómo lo hará. ¡Mataron a un inocente! Sí, es el mismo. Siempre es el mismo que tiene las 2 cuentas. A ver, una más para asegurarnos a ver si es que ya tiene todo o todavía no. No sé la verdad si será pay to win o no. Desconozco, que lo digan. Quizás solamente juega nada más y ya está. No lo sé. No, falta un poquito más. Sí, yo cada vez que le invoco tiene así, tiene como 1000 pergaminos para arriba. Es que también junta como 6 meses, un año, pues. Y en sí no está mal la cantidad, ¿eh? En sí no puedo decir que está mal. La cantidad está muy bien, de hecho. Espérense.
Si yo sin pagar nada junto entre 500 a 600 por cada 2 meses, no tiene nada de malo juntar más de 1000 en 6 meses, pues, ¿no? Está bien. No es una cifra que me parezca loca. Ahora si tuviese 3000, ahí quizás, ¿no? Ahí sí quizás. Ahí está el dueño de la cuenta, pues, José. Yo cada 2 meses junto entre 500 y un poquito más. Ahora, pero para jugar 2 cuentas, ahí sí, ¿no? Yo ahí sí puedo decir que no tengo la paciencia para jugar 2 cuentas. Ni mi cuenta la juego. La cantidad no está mal. El tema es que juegue ambas cuentas así de forma paralela, pues, ¿no? Ese más bien es la pregunta. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para jugar ambas cuentas y que lo mantenga así parejo, ¿no? Guild Wars, Siege, Arena, lo que sea, pues no sé cómo será. Falta un poquito más. Ahí sí, no sé. Sí, pues, pero aún así, ¿no? Por más que tengas el BlueStacks a un costado y el Mumo a un costado, no me da la mano para jugar ambas cuentas a la vez. Eso es lo que no me da. O sea, siendo que aparte trabajas, es peor todavía, ¿no? Yo si trabajara así como normal, en un horario, ¿no? De tipo 8 a 5, algo así, no me daría el tiempo, la verdad. No me daría el tiempo. Ahora, si yo no trabajara, ahí sí quizás, mucho más fácil. Pero tú en tu caso quizás, pues no sé, en tu trabajo tienes una PC y ahí juegas mientras que trabajas, puede ser. O trabajas mientras juegas. Ah, eso sí, pues que son 2 cuentas diferentes, pues no son el mismo ID. Son 2 IDs diferentes, así que no es mismo servidor. Canal 777. A ver. Creo que con esto ya está, ¿o no? Bueno, no hay nalgóticas todavía, pero bueno. Ni siquiera Nat5, ¿no? A ver. Creo que ya está, ahora sí. Mataron a un inocente. No, falta un poquito más. Un par más, a ver. Sí, pues él trabaja, creo que no sé si en oficina. No me acuerdo qué me dijo que trabajaba. Creo que en la mina, algo así. No sé si te recuerdo, José. Creo que trabajabas en algo de mina, construcción. Algo de ingeniería, no sé, no me acuerdo muy bien. Algo así. Algo así recuerdo. Hola, Ángel. Compañeros, decía una cuenta. Ya, uno más, ahora sí. Ahora sí, uno más. A ver, la última. Si no hay rayos, F. Pues acá no, es que tampoco estoy invocando mucho, man. Mucho. No hay Nat5s. Sí, de acá falta una cuenta más y creo que ahí sí ya sigue la mía, me parece. Ya está, creo, ¿no? Ahora sí creo que ya está. Debe ser. Sí, ya está. De mi país, de Perú también. Bueno, José, no hubo Nat5s, pero bueno, tu meta únicamente era conseguir esta cosa de acá nada más, ¿no? Nada más. Ya está, señor José. Lastimosamente no hubo nada. Como solamente querías eso, bueno, pues ahí está. Tus deseos han sido cumplidos. Qué raro es oírte sin el por 2. ¿Cómo es eso? Que tú me oyes por 2, ¿por qué? ¿Por qué me oirías por 2? ¿O te refieres en stream? No, digo en video. ¿Tú ves mis videos por 2 de velocidad? ¿En serio? Qué loco. Qué loco. Ah, quizás en video, pues no, en stream no se puede, obviamente. Bueno, ahora sigue un tal Enzo. Señor Enzo Vitale. A ver. Ah, sí, en video seguramente que sí, pues. Qué curioso, Qué raro sería escucharme yo en videos por 2. ¿Por qué? ¿Porque tú quieres que se apresure rápidamente o porque...? ¿Por qué? ¿Por qué sería? Me da curiosidad. ¿Porque quieres que el video acabe rápidamente o por qué? Carambas. A ver. Eres un crack. Estoy en crack más bien. Ves mi video por cel, laptop. A
A ver, otra vez. Mayúscula. Ya. No, no es. No, no da. No da con la mayúscula. ¿Por qué es precoz? Pierdes el interés en lo que hago, dice. Bueno, quizás tienes TDAH, ¿no? Quizás tienes TDAH. Gianfranco, ¿tú también querés invocación? Ay, la concha. Ah, ya, el ID está mal, pues. El ID estaba mal, señor. Me estaba dando mal el jodido ID. A ver, otra vez. Ya. Nope, no. Así no da. A ver, suerte invocando. Ojalá, pues. Si no, me conformo con mi dominico. Y si no, al carajo. A menos que lo veas desde el inicio, pero igual... ¿En dónde puedes vender una cuenta, Luis? No sé. Grupos de WhatsApp, Facebook, Discord, lo que sea. Muéstranos para probar. ¿Mi cámara cuánto me costó? ¿La de acá? ¿Te refieres a esta de acá? 400 soles, si no me equivoco, más o menos, creo. Que yo recuerde, me costó unos 400 soles. Creo. Sí, tampoco es barata. Creo que sí me costó así esa cantidad, No sé, yo le hice, si no me equivoco, el unboxing. Pues ahí está el precio. Hice el video encima, ¿no? Hice el video, así que ahí estaba. Creo que es 380, 400, no recuerdo. Entonces, según la gramática peruana, no puedo decir, hola, soy un P, causa, no, pues. Porque no es un sustantivo, pues, ¿no? Obviamente. No es un sustantivo. Como te dije, el P causa es una reafirmación de lo que dices, para querer dar énfasis a lo que ya dijiste. Ay, ¿por qué no me dan los datos correctamente? A ver, tal. Ya, ok. A ver, una más porque si no se bloquea, creo, No da. ¿La recomiendas? Pues no sé, si quieres hacer stream, está bien. Streamé esta cosa a 1080, 60 FPS. Yo la cámara que tenía anteriormente era solamente de 720 nada más. Y 30 FPS. ¿Me estoy quedando calvo? No, tengo pelo todavía. Tengo frente... No estoy pelado, mira. No, tampoco tengo entradas. Normal. Aún tengo pelo suficiente. Bueno, que lo revise porque no me da sus datos, Deberían crear un real academia peruana, pero pues cada país tiene sus propios modismos, pues, ¿no? Cada país tiene sus propios modismos. Hay palabras que solamente entre ustedes se entienden nada más. Yo por eso siempre hablo en neutral. No uso nunca jergas peruanas porque si no, no me entenderían. Lo general, siempre cuando escucho yo, por ejemplo, streamers, no sé, de otro país, ¿no? España, México, lo que sea. Siempre hablan con sus palabras mismas de su país, ¿no? Como que, oye, güey, cosas así, por ejemplo, en México. O no mames, ¿no? Pero yo por lo general siempre trato de hablar lo más neutral posible. Conozco a un peruano que hace años
hace años y siempre dice parla, güey. Quizás es un tema ya que se le pegó por ahí, pues no, lenguaje de internet, pero acá nadie diría parla, güey. Se le habrá pegado porque sí, nada más, ¿no? Gianfranco, ¿tú me lo haces por dónde? ¿Por WhatsApp o por Instagram o por dónde? Porque no me está dando sus datos del señor Enzo. Ah, tú eres el acá, ¿no? Ya me vi. Ah, ya después de las 10. O en todo caso, primero contigo, Gianfranco, a ver. No sé. Ah, por Instagram. Ya, ok, a ver. A ver, le voy a dar una última oportunidad a ver si me da, porque me está acá respondiendo. Lo más neutral que conozco es en el doblaje venezolano-argentino. El doblaje venezolano se ve en algunas caricaturas, por ejemplo, de Disney, pues, ¿no? A ver. Ah, minúsculas. Razón, pues. Por eso dije respetando mayúsculas y minúsculas. Cuando me dé sus passwords, asegúrense de dármelo correctamente en cuestión de mayúsculas o minúsculas. Si no, no entra. El ID sí puede estar como quieras. El ID no importa. Lo que importa es el password. Parla, güey. Yo no parlo americano. Quiero comenzar con mis videos y quiero una cámara regular. Pues no sé si... Bueno, si tienes el presupuesto, cómprate. Pues, ¿no? Hay cámaras más caras que las que tengo yo. Pero si quieres para empezar, no sé. Cómprate una cámara que te cueste 200 soles, qué sé yo. Sí, ya lo vi, Gianfranco, está. Pero ya entré... Ya estoy por entrar en... Eso. Era por una letra nada más. Ah, estaba diciendo que el doblaje venezolano creo que se escucha en algunas series de Disney y creo que también en el... ¿Cómo se llama este canal? History, ¿no? Por ejemplo, los que doblan a... El precio de la historia, creo que son de ahí, si no me equivoco. Creo. Por ejemplo, creo que la voz de Calamardo, creo que es de Venezuela. Creo, no sé. O no sé, la verdad. Carambas, ¿qué pasó? Porque... Estaba poniendo los números y me mandó a la página de inicio. ¿Qué diablos? Demonios, oye. Estaba colocando el código y me mandó a la página inicial. Qué raro. ¿Será porque me demoré mucho? Puede serlo. Ya, otra vez. Ay. Sí, no. Bueno, el doblaje latino sí casi todos son de México, pero hay dos tipos de doblaje, pues el doblaje mexicano y el doblaje mayamense. Y que yo recuerde los del doblaje mayamense, o sea, de Miami, son chamos. Si no me equivoco. Creo, a ver, busquen, no sé, googleen. Pero que yo sepa, esa gente de Disney, de History Channel, casi todos son chamos, creo. A ver, ¿de dónde es la voz que dobla a Don Cangrejo? Colocar acá. Luis Pérez Pons. Es un actor de doblaje y locutor venezolano. ¿Ya ves? Sí es de Venezuela. Yo ya sabía que era de Venezuela. Y ahora sí. Sí, no sé por qué el emulador me mandó a la página inicial. Estaba colocando su código y ¡pum! Me regresó. No te demores, P-Causa, también está bien dicho, ¿no? O mucho te demoras, P-Causa. Sí está bien dicho, pues. Eso sí está correcto. O mucho te demoras o causa. Bueno, no tanto el P, sino el O, ¿no? A veces muchos repiten el O, hacen un doble O. Acá se usa mucho el O 2 veces. O si no, el OE. O el inicio y O el final. A ver. Y el 8. Y el 8. ¿Dónde el 8? Y el 8. Ok. Activo, ¿verdad?
Sí, ajá. ¿Ya? ¿Quieres a las chicas estas o no? Para activar o desactivar. Hay gente que no quiere, por si acaso, por eso pregunto. Así que dices. Ya, pues estaba diciendo algo de qué? Del lenguaje, del doblaje, ¿no? Mayamense y el doblaje mexicano, o latino en todo caso. Por ejemplo, el doblaje que hizo en South Park, hay dos, ¿no? El inicio fue hecho por mexicanos. No me gustó yo. De hecho, no me gustó. Yo las primeras temporadas de South Park que están hechas por mexicanos no me gusta para nada. La voz me sale como que fea. Y eso que ahí está, creo que doblando el... ¿Cómo se llama este chico, el conocido? El de James, de Pokémon. El... ¿Cómo se llama? El Guajolote Macías, algo así. No sé, algo de Macías. El Guajolote Macías. Él creo que dobla a uno de... Creo que a Carmen, si no me equivoco, creo. Y no me gusta su voz ahí, ¿no? Pero obviamente cuando entran los chamos de Miami, ahí sí me gusta mucho más. Al final creo que es un tema de costumbre también, pues. Todo estuvo fácil este mes, lo único que me está... sí. Bueno, acá casi siempre hay pisos así donde no se puede meter control. Y te joden, pues, ¿no? Tú tienes ¿cómo se llama? ¿Tienes bendición? No me percaté. No me he percatado. Sí tienes una. Pero la bajaron la calidad del doblaje a Randy. Sí. A partir de la no sé qué temporada, ya cuando se fueron muchos chamos de South Park, sí, ya no me gustó tanto, ¿no? Cuando cambiaron la voz a Marsh, a Randy Marsh, sí, tampoco me gustó mucho. Eso es cierto. Cierto, ¿no? El canal, no puse el canal santo, puede ser por eso. Puede ser por el canal santo. Ahora sí. Pues sí. Yo también ya no veo South Park las últimas temporadas porque las voces, asumo que la única voz que seguirá viva es la de Karma nada más, ¿no? De los demás ya estarán pues cambiados hace tiempo. Ya se me va la voz por haber hablado creo que por más de ya 5 horas, ¿no? ¿Cuánto voy a ver? 7 horas a la mierda. Vamos, más de 7 horas en stream, a 7:20 horas yo. Me estoy quedando seco por dentro. Me salió Coco. Coco es un juguete nada más. El cohete. Qué lindo. Qué lindo. Pues sí. Aunque no estamos haciendo un extendible como tal, pues sí. Quizás este stream con suerte llega a las... Bueno, con suerte, como si fuese algo bueno, ¿no? Llegará a las 10 horas. De acá falta uno más y después yo. Creo que ahí acaba todo. Después de esta cuenta sigue una cuenta más y después ya sigo yo. Hola, Agustín. Llegas después de un terrible KFC. ¡Puta, qué rico, eh! ¡Qué rica cola! Al final nunca supe si ese chico era de Perú o era de Bolivia. Siempre decían que era así, ¿no? Si era de Perú o era de Bolivia. El chico ese del... ¡Qué rica cola! ¡Puta, qué rico, eh! Desconozco. Yo ni siquiera sé si se habrá hecho famoso, ¿no? O sea, después de ese video... Si habrá seguido haciendo streams, qué sé yo, pues no sé. ¿Federica? ¡Federica! Está rica, dice. También con el pollo broster. Colombiano, yo no dije colombiano, dije boliviano, no colombiano. Yo dije, ese chico será peruano o boliviano, no colombiano. Si es de Perú, puede ser de la zona andina de Puno, por ejemplo. Tiene un acento puneño. Y si es de Bolivia, bueno, pues no sé de qué parte será. Ambos en sí, tanto los de Puno como los de Bolivia hablan parecido. Con la R, ¿no? Con ese sonido de R. Por eso él no dice rico, sino dice rico. ¡Puta, qué rico, eh! La gente que habla con la R es de provincia, por lo general. Ay,
Los Nat 5s. Papay. Papay. Rasta. El último código fue... ¿Cómo era? EU coming up y knocked. Así es. Si entiendes, muy bien. Así era el código. EU coming, de venir en inglés. Coming. I'm coming, I'm coming. EU coming up, de arriba. In, de en. Y oct, de octubre. Así es. Oct. Oct de octubre. EU de Europa. Coming en de venir, ¿no? Coming en inglés. I'm coming, baby. I'm coming, baby. Hey. ¿En Perú usan bidet? No, que yo sepa, no. Bueno, quizás algunos sí, pero... Asumo que los que lo usan serán gente que tenga plata, tal vez. Ah, por fin. Ah, mira, ve. El Indra de agua. Ahí está el código. Los de la sierra hablan así, pues sí. Los del norte hablamos normal. Curioso porque para nosotros ustedes hablan raro, pues, ¿no? Habla con ese cantadito, pues, guau. Acá hemos sacado una 5. Así hablan ustedes. Bueno, para nosotros, ¿no? Amigo, ¿cuál quieres? ¿Quieres el primero? ¿Quieres el Indra? Guau. Siempre con el guau. Indra. Para nosotros, los del norte hablan siempre con el guau. Al final, ¿no? Cada vez que hablan, así como nosotros decimos el P, ustedes dicen el guau. No sé qué significa guau, pero siempre lo imitan así. Ajá, sí, las casas de zonas tucas. Ah, sí, asumo que sí. Asumo que la gente de plata acá en Lima usará bidets. La gran mayoría no. La gran mayoría acá en Lima, Perú, se limpia el culo como siempre, ¿no? Con papel nada más. Papel higiénico y nada más. Sería raro que la gente use acá bidets. Creo que eso más usan en Argentina y creo que en Europa, ¿no? Si no me equivoco. En España, creo. Bueno, no sé si en otros países. Es muy común por allá limpiarse el culo con un chorro de agua. Con un ataque de Pokémon, ¿no? De un Squirtle. De un Square. Te limpias el culo con un chorro de agua. Square. En la capital con su ga. Ah, Seara, ¿la tienes? Searita. Ah, bueno, no, en la capital dice el ga, bueno, los que quieran. No es que todo el mundo, bueno. Yo en particular nunca he dicho ga. Me parece muy tonto, pero bueno. Eso más asocia a la gente que es un poco más joven, creo yo. La gente que es más adolescente, sí, usa más el ga. El ga. Bueno, dice que es nueva. Ok. Suéltame tu ga. Tonterías que hace la gente. Suéltame tu terrible ga. Eso se vio por ese tema del payaso, ¿no? Del Chupetín. El payaso Chupetín Trujillo, el que secuestraba niños, si no me equivoco. Bueno, de mentira, ¿no? Le dijeron la leyenda de que, o inventaron ese rumor de que secuestraba gente. Chupetín, ya te deposité, por favor, suelta a mi familia, ¿no? Suelta a mi familia, que ya te deposité. Y desde ahí creo que empezó el gua, no digo el ga. Pero como dije, es una cosa de jovencitos, de gente adolescente por lo general. Yo no. Yo que estoy ya señor, yo no suelo usar ese tipo de frases. Me parece muy... muy fino yo, ¿no? Me hago el finísimo. Así con el pulgar, digo, el meñique arriba. Me hago el finísimo. Su ilustrísima presencia. O WON. Ah, bueno, sí. WON es una abreviación, una acortación de huevón, pues, ¿no? WON. Cuando andaba en la academia hablaban ga, dicen. Sí, pues. Por eso a mí no me gusta mucho el ga. Pero sí, WON acá también se usa bastante. WON. El ga viene de un causa de Dota. Ah, no sé. Pero sí es más famoso con el payaso Chupetín. Suéltame tu ga. Ese payaso. Yo creo que la frase más hizo famoso por el Chupetín que por lo que dices del Dota 2. Ahí sí desconozco
la información. ¿Temblor o es el tren? Siento que... Ah, Samas, no me di cuenta. No, creo que es el tren. Sí, porque si no ya se estuviese moviendo así, pues, ¿no? Siento una vibración en la cola. 2 Verónicas. ¿La tienes o no, señor? Pero háblame en el YouTube. Duplicado, dice, bueno. Duplicado el mariposón. Suéltame tu duplicado. A ver, ¿dónde está tu cochinada esta de la casa? Sí, es que no sé, sentí acá una vibración en la cola y por eso pensé que era un temblor, pero parece que era el tren. Aunque no pasa tampoco. Entonces quizás era un camión. ¿Viste la partida de Big B? Ah, pues sí, sí lo vi. Sí, toda la tarde estamos viendo las partidas. Hay una pantera rosa del Callao. Ah, eso ya es otra cosa. Lo quemo, ¿no, señor? Bueno, ya lo quemé muy tarde. Háblame, porfa, por el YouTube, porque por Instagram me voy a distraer acá. Háblame por YouTube. No me manden mensajes por el Instagram, que si no me distraigo. Voy a estar viendo así cada rato. Sí, pues. Pero sí sentí como brum, 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 así. Por eso pensé que era un temblor. ¿Quién ganó la copa? La ballena. Bueno, la verdadera ballena, bueno. Todos son ballenas, pero bueno. El que tiene el nombre así, la ballena. La ballena. Mi caballo principal fue Big B, pero bueno, él quedó en segundo puesto. Y fue reñido porque fue la batalla de 3-2. 3-2. ¿De qué estábamos hablando? Ya no sé. Hablan una cosa, después hablan otra cosa. Se distraen. Ajá, sí, sí, el que tiene como foto de perfil una ballena. Ese pues. True Well es el ganador. True Well. O la verdadera ballena. La ballena real. Solo los reales nada más. Los reales. Brr, brr, mamacita. Brr, brr. Bebecita. Brr, brr. Real hasta la muerte, pa. Leal hasta la muerte. No, pensé que eran 5 estrellas. Bueno, falta la bendición. Sí, estuvo pareja. Ok. Bueno, asumo que quieres al tipo este. Es un juguete al fin y al cabo, pero bueno. Al fin y al cabo es un jodido juguete. ¿Tú eres el de la cuenta, Cobo? Sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy ganó el capitalismo, pues sí. Ah, ya. Entonces elijo al de acá, el Ren, si no me equivoco, sí, ¿no? Menos ¿cuánto es? 45 huevos más 57 huevos. Sientes un huevo. Eso es. Sí, ¿no? Confirma de una vez. Que se me va el tiempo. ¡Ah! Un sí más, un sí más. Ya. Que se pare el tiempo, que deje de correr. Que se pare el minutero, que no quiere envejecer. El próximo año, 35 años, ¿no? Wow. Menos mal que no los aparento, pero aún así. Mi cuerpo sabe que tengo 35, pero mi mente no. Mi mente no. Ya, por fin terminé la toda hard, demonios. Por fin. Por fin acabé la toda hard, carajo. A ver, ¿cuánto llegué? ¿A cuánto llegué? Un montón de huevos, pues sí. ¿Hasta dónde se lavan la cara los calvos? Hasta el final. Hasta el cuello. Le dan la vuelta completa al mundo. Tengo 635 pergaminos, demonios. No llegué a los 666. 666, no llegué. Los defraudé. Los defraudé. ¿Qué cosa grabé, Adolfo?
Sí, también estaba pensando, pero no. No quiero. No quiero. Tengo prohibido gastar cristales con paquetes. Está prohibidísimo. Es una ley que no puedo quebrar. ¿Grabé? No, pues sí, lo acabo. Estoy acá terminando. Lo estoy haciendo acá en la otra cuenta. Bueno, en el otro... Acá. Está en el otro emulador. ¿Ves? Ahí está. Ahí está mi cuenta. Ya acabo de pasarla toda hard. Ay, casi compro paquetes. Ahí está, ¿ves? Ya la acabé justo ahorita. ¿Por qué grabaría la toda hard si eso ya se pasa un montón de veces? Si fuese algo nuevo, puede ser, ¿no? Ya, a ver qué falta. Ah, ¿ya reclamé? No, todavía no. Ahora sí. ¿Verdad? ¿Dónde termina la frente un calvo? Pues no sé. Preguntas que no me dejan dormir. Preguntas que no me dejan en paz en la noche. ¡Puta, qué rico, eh! ¿Tienes al miles de millones o no? Ah, la toda gel, no, pues. ¿Tú crees que voy a pasar la toda gel así automáticamente? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Nuevo o no nuevo? ¿Cómo es? No, no, ¿qué? Sí, sí, no. Dime, ¿es nuevo o duplicado? No, que no, no, sí, sí. ¿Cómo es eso? Sí, 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 no, 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 la puta madre. Ah, ya, nuevo. Es que me dice, sí, sí, no, no, que voy a saber si es nuevo o no, no, pues. Ah, ya te decía, pues, ¿cómo crees que voy a pasar la toa gel en automático, no? Como si fuese la toa normal. Esa cosa se hace siempre manualmente. Ni siquiera el más chino, ni siquiera Truewell puede pasar la toa gel en automático. Nadie puede pasar la toa gel en automático. Nadie. Nadie, nadie y nadie. Esa cosa siempre es manualmente, aunque te pese. Quizás el piso 1 con suerte. Quizás. Quizás. El piso 10 automáticamente no sea loco. Tienes que usar los skills correctos para matar a los demás. Sobre todo porque el último ya se usa puro Volverga nada más. Y Volverga tiene una muy mala inteligencia artificial. Mete su libro cuando a veces tiene 3 o 2 stacks. Lo he visto. Por eso sé que no se puede. Describe cómo se siente un temblor. Que nunca has sentido un temblor, Ariel. ¿De qué país eres? ¿De qué país eres que en tu país nunca hay temblores? A ver, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible? Este suceso. Acá, de hecho, bueno, no sé, cada vez. ¿Cuándo habrá sido el último temblor fuerte? ¿No? Que no recuerdo. O sea, fuerte como tal, ¿no? Temblores hay creo que todos los días. Pero son de ¿cuánto? Grados 3, así nada más, pues, ¿no? Ni siquiera se siente. Se apega para el chiste de, uy, lo siento, dejé de caer mi billetera, pues, ¿no? Lo siento, dejé caer mi cochina billetera. Pero son temblorcitos de 3 grados, 4 grados y así. Uy, pensé que se había desconectado el OBS. Ya cuando son de 5 para arriba quizás ya se siente un poquito más. Quizás. ¿Qué cosa no sabes en qué gastar los dungeons? ¿Qué, tus cristales o qué cosa? ¿O pergaminos? Yo que he vivido 3 fuertes temblores. Ah, pues tú eres de Chile, allá es común, pues, ¿no? Terremoto en todo caso. Tipo de 7, 8 para arriba. ¿Por qué cuando orinamos nos tiramos pedos? Y cuando nos tiramos pedos no orinamos. Eso es fácil de explicar. Bueno, lo primero, lo segundo no sé. Cuando tú orinas se afloja los intestinos. Es por eso que es normal tirarte pedos. O sea, como es un movimiento no voluntario, tu intestino dice, te jodes, me libero. Me libero de tu control. Es por eso que cuando vas al baño, el hecho de que tu esfínter se abra también relaja tus intestinos. Y por eso, si no lo sabes, ahora lo sabes. Lo segundo sí no lo sé. ¿Tenés que estar tomando o drogado para hacerlo? ¿Qué cosa? ¿En auto? Ah, ya la toda gente, pues sí. No, ni loco, no. Si un día te asaltan y te dicen el culo, ah, pues sí, ese día lo vimos, ¿no? Lo preguntamos. ¿Qué haces si te dan esa opción? Te asaltan y te dicen el culo o la vida, ¿no? Hay gente que dice, mátame, ya, mátame. Prefiero morir que me rompas el ojete. Me voy al cielo, supuestamente. No sé si los violados, los culeados se van al cielo, no sé. Ojalá que sí.
Me voy al cielo sanito. Parchado, ¿no? Parchadito. A ver, ¿dónde está? Ah, tienes 20.000 cristales, poquito. Hasta ese día llegó, ¿qué cosa? Hola, ¿qué tal? Recién estaba probando a Shizuka en... Ah, pues sí. Te perdiste casi 8 horas de stream. Pues sí, obvio, mátame. ¡Mátenme! ¡Mátenme! Pues sí, me mata. Bueno, sabiendo que me va a matar, pues en todo caso lucho, pues, ¿no? Si ya de por sí no quiero que me rompan el culo, y si no me dejo romper el culo me van a matar, bueno, pues por último intento luchar, ¿no? A ver si tengo una suerte, el chance para escapar. Ah, perro. En pergamino, tú estás loco, ¿no? ¿Tú estás loco? Los cristales jamás se gastan en pergaminos. Solamente farmeando nada más. ¡Ah! Puta, qué rico, ¿eh? El ladrón ahí te dice, ¿no? ¡Qué rica cola! Y después que te lo clava te dice, ¡puta, qué rico, eh! Ya bueno, al final, a ver. Por favor, desgraciado, no me robes la suerte. No me robes. No me robes, desgraciado. A ver, pues, ¿saldrá o no saldrá un rayito que sea? Shizuka, Federica. ¡Federica! O Verón. Ah, pues sí, no, para los raceteos. Cliveo de tipo individual. Ni siquiera sale un rayo hoy. Difícil, muy difícil. ¡Ah! ¡No, no me robes! ¡No! ¡No! Uf. Encima Chochi, como siempre. Encima Cochinochi. Me asusté. Vi ese jodido, esa jodida bolita y me asusté. Cada vez que veo esa bolita digo, ¡oh! Tengo miedo. No, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Ya, por favor, acá que sea tu último rayo. No quiero ser salado, pero bueno, pues me vas a robar la suerte. Yo quizás también tenga máximo un rayo o dos, con suerte, porque también creo que tengo unos 20 y tanto nada más. 21 por ahí, creo. Ya, bueno, F. No hubo más, ¿no? Ya está. Sí, no está más. Resumen, creo que solo 2 o 3, si no me equivoco. Ah, no, bueno, 5. Indra, Oráculo, Duplicado, Duplicado, no. De acá estos 5 solamente duplicado fue el mariposón nada más. Ya está. Siguiente, por favor, siguiente en la lista, que se me va el tiempo. Creo que ahora sí sigue Gianfranco. Vampira, pues sí. La vampira de leche. Una sucubus que tenía un buen brrr, ¿no? ¿Cómo le haría un buen brrr en el ojete a la profe? ¡Está hecha mierda, Harry! Chúpame la pija, Colorado. A ver, señor Gianfranco, acá tengo tus datos. Código. ¿Tú crees en la suerte? No lo sé. La suerte es como se llama a las matemáticas, pues, ¿no? En esta vida todos son números. Entonces, de forma coloquial, a las matemáticas y las probabilidades, pues se le conoce como suerte. Y uno no cree en los números como tal, ¿no? Yo jugué Shizuka con Velenos y Leo con... Está bien. Un buen brrr. Hola, Yasuk. Más rato. ¿Te falta el energizante? No he tomado nada de energizante todavía. No me auspicia ni Bolts, ni Monster, ni Foul Loco, ni... ¿Cómo se llama esta cosa? Ah, Red Bull. No me auspician. No, de hecho no he tomado agua. De hecho, sí, ahora que lo pienso, mira, está vacío esta cosa, debo llenarlo. O si no, me compro una coca y digo, puta, qué rico, qué rica cola. De hecho, no es una mala idea porque tengo sed. Ya he estado acá en este stream por 7 horas y 40 minutos. Y ya tengo a la garganta seca, pues, ¿no?
Sí, creo que no quiero tomar una coca. Voy a tomar agüita nomás. El tema es que quiero agua helada, pues, ¿no? Rayos. Ya vengo. ¡Ay, mi trasero! Estuve pegado a la silla por 7 horas, ya me liberé. Qué feo. Puta, qué rica cola, ¿Qué es esto? Ah. Qué rica cola. A ver, ahora sí, después de esta invocación sigo yo por si acaso, Tú sí llegaste a 666, desgraciado. 666. Entonces vamos a canal 777. Como siempre. Ya lo sé, ¿no? ¿Está bien? Ya. Pues sí. Qué rica agua. Puta, qué rico, ¿Tú tienes bendición o no? Peor que obrero chino, pues sí. Sí, tienes dos bendiciones. ¿Ya fuiste por tu qué? ¿Fuiste? ¿Invocaste? ¿Qué cosa es el...? ¡Ey, guapísimos! ¿Sigue existiendo el Vegeta 777? Me quitaron el perrito. Escucho un perrito en el fondo. ¿Lo escucharon? Bueno, ¿lo escucharon? Me quitaron el perrito. Pues sí. Es que yo lo hago no tanto porque... En todo caso es una suma entre porque quiero y porque debo. Eso es cierto, señor Agustín. Es por la mezcla entre porque quiero y porque debo hacerlo. Porque no sé si ya lo sabes, y quizás seguramente sí lo sabes. Es porque de esto vivo, pues, ¿no? Y si no hago, no como. Si no hago videos, no como. Y si no como, me muero. Obvio, ¿no? Hola, Muriel Vergota. Cuando te tiras un peo... Pues sí. Ese Cristian sigue estando con un delay de como unos 20 minutos, creo. Responde preguntas de hace rato ya. ¡Ey! ¿Qué? ¿Por qué no saltó? Ahora sí. Su audiencia disminuyó... ¿así? No sabía que él estaba metido en los FNCs. No, FNT, perdón. No tengo idea. Nunca lo seguí, solamente sabía que Vegeta solo jugaba Minecraft nada más, ¿no? Así que no tengo idea de qué habrá sido de su vida. ¡Minecraft! Te pusiste al día. Los monstruos que salen... pues sí, ¿no? Debería también. Porque a veces invocas un pergamino Lení y te sale pues un belladión, ¿no? Sí. Jode un poco, es cierto. Es cierto, es cierto. Los monstruos que son de mazmorras no deberían salir invocando, es cierto. Vegeta. Eres el mejor youtuber. Eso es, no sé. Es la única canción que me sé de Vegeta. Vegeta. Eres el mejor youtuber. Vegeta. Sí, pues algo así dijeron, pero no tengo idea. Yo los conozco de nombre, nada más a Willy Rex, a Alex B, ¿no? Esa gente es de España, pero no. Nunca los vi. Ni tampoco sabía nada que estaban en el tema de los NFTs. No, nada. Pero el que tenía la fiebre con los NFTs era Willy Rex. Mira, a ver. No, ni idea, la verdad. Indra de Fuego ya lo hizo una revisión de su Muriel. Miren en el canal. Es un juguete, pero bueno, pues. Es un juguete al fin y al cabo. Ok, vaya a tomar su cafecito. Vaya por el cafecito. Hola, muy buenas a todos. Guapísimos. Guapísimos y guapísimas. Aunque no, ahora que lo recordamos. Ahora que lo recordamos, como dijeron hace rato ya al empezar el stream.
En Perú ya se prohibió, salió una ley la cual ya prohíbe decir eso, de hecho. Encima ya se prohibió decir tipo niños y niñas, ¿no? Okay. Ya se prohibió decir así. Simplemente uno nada más, niños. Nada, ni niñes, ni niñix, nada. Cojudeces, tonterías. Se prohibió la ley de los que hablan con lo inclusive. Inclusive. Así que lastimosamente a partir del día de hoy ya no podré decir desgraciade. Desgraciade. ¿Has escuchado el grito meme? Me tira, no me suena. ¿Y qué pasaría si te saliera la gorda de agua? Yo no sé. Ya bueno, ¿sigues acá, Gianfranco? ¿Dónde estás? Pregunto como siempre, ¿no? Quizás no. Bueno, Moore nunca se va a usar como duplicado, pero bueno. Ya, alguna vez me pasó, creo, si no me equivoco. Gianfranco, ¿estás por ahí? Ah, no lo sé, la verdad. Que yo sepa, es una ley, no sé, pero ¿cuál es la diferencia? No tengo idea. No soy abogado. Sí. Gianfranco, ¿dónde estás? Pues sí. Ah, ya, ok. Ya, sí. Aquí está la tipa del conjuro, Anabel. Anabel. El conjuro. Tengo un año jugando y me siento estancado, dice. ¿Un año nada más? ¿En serio? ¿Qué puedo decir yo con 9 años, no? ¿Qué puedo decir yo que tengo 9 jodidos años acá? Quizás la sensación es indescriptible. Ah, mírame, no sabía esa información. Pero bueno, pues la cosa es que hoy salió esa, no sé si ley, norma, lo que sea, pero se prohíbe el uso del lenguaje inclusive. Aprendan, desgraciados zurdos, hijos de la gran p... Como los odio esos progres. Odio esos jodidos progres. Que se mueran. Son un cáncer a la sociedad. Los progres y los zurdos son la escoria del país. A veces me salen ahí noticias también de otros países cuando dicen se acaba de aprobar una ley donde eres culpable hasta demostrarle lo contrario, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, digo? ¿Cómo que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? ¿En qué cabeza cabe eso, en serio? No sé si realmente son noticias de verdad o son troleos que vi por internet, pero no sé la verdad, ¿eh? ¿Te imaginas? Alguien te acusa y solamente por acusarte eres culpable hasta que demuestren tu inocencia. La concha de tu madre. Ay, sí, en España fue eso. Eso lo vi en España. En España salió ese clip. Bueno, lo vi creo que en Facebook o no sé si en Instagram. En España eres culpable hasta que demuestres tu jodida inocencia. Si una mujer te acusa de que eres un acosador, por último, eres culpable hasta que demuestres tu inocencia. Yo me refiero a zurdo de la ideología política, no me refiero a los zurdos de mano. Ya, ok. Yo 9 años con una runa, dice. Ajá, sí, fue en España. Sí, lo vi, la ministra de Igualdad, ¿no? Acá sí no sé la verdad, ¿eh? Ambas sí son juguetes, así que bueno, acá depende mucho de ti. Es que son juguetes ambas. Acá ambas son juguetes. Esta tipa es para RTA counter de Oliver, por ejemplo, por su tema de la anti-reducción de barra de ataque, ¿no? Se usó un poquito en esta... No me acuerdo si lo usaron acá en la Copa América, no recuerdo. Creo que sí, una vez creo. Y este es un juguete nuevo, así que depende de ti, la verdad. No es que una sea mejor que otra, ambas son juguetes. Ah, pues sí, obviamente, no, la ley es obvia, o sea, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en España es al revés, ¿no? Al revés. Ah, pues ¿quién? ¿El Rubiales?
La nueva, ok. La nueva likes. La nueva likes. La nueva likes. Ey, ¿qué pasó? La nueva likes. Se usó una parte del campeonato, me enseña... Ah, ya, pensé que era otra. En YouTube Shorts vi que la gente andaba diciendo que España necesita una... Ah, sí, pues no. Por ahí vi el meme de... Si antes era sáqueme de Latinoamérica, ahora es sáqueme de España. Ahora la frase es sáqueme de España. ¡Sáquenme de España! ¡Sáquenme de España! O sea, yo voy a la calle y una chica está loca y me dice, me acusó, ¿no? Digo, ¿me acosó? Y yo, no hice nada. No hice nada, desgraciada. Y a la cárcel hasta que pruebe mi inocencia, ¿no? Hasta que una cámara de la calle demuestre que yo no hice nada. Y si no, 10 días en la sombra. Una semana en el bote. Ah, pues al final será, tal vez. Tal vez será hasta el final. Pues sí, si no te jodes. Tienes a Coquito. Mi coco. Mi coco. Mi coco. Coco, Coquito. La emo, ¿no? Porque no tiene ojos. Nueva, ok. No tengo a Coquito. ¿No tenías 2 bendiciones? O ya las activé, ni cuenta me di. Sí, ¿no? Quizás me olvidé. Ah, sí, pues no, ya, está bien. Ya activamos ambas bendiciones, ¿no? Estoy loco acá, sí, no recuerdo. Y si no hay cámara, pues sí te jodes. Te hacen la cola en la cárcel, pues sí, también. Y pues sí. Al menos algo bueno han hecho estos imbéciles del hoy. Puta, qué rico, ¿eh? Aunque si tienes un Laika, yo tengo 2 Laikas, hecho. Yo, de hecho, tengo 2 Laikas. Ah, sí, la Anabel. ¿Tienes al Laikita? Al perro ruso que se fue al espacio y murió. Bueno, nuevo entonces, Laika, muy bien. El perro Laika. Uy, dice que justo lo quería. Tanto la quería, tanto que yo. Tanto lo quería. Eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina, reina de mi reina. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, bueno. Que algo bueno hicieron esos imbéciles de los congresistas al haber sacado una ley que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Algo bueno he visto, pero en años de vivir en este país. Ahora solamente falta que saquen leyes contra la delincuencia y nada más, se acabó. Algo bueno harán, pues, pero bueno. No sé qué tienen, pero a veces se ponen a buscar cosas que no son tanto de importancia como más la delincuencia, ¿no? O sea, está bien, pero si me das a elegir, ¿qué prohíbes? ¿La cosa de inclusividad o la delincuencia? Pues obviamente, ¿no? No hay que pensarlo. Pero para sacar leyes contra la delincuencia, uy, no. Una vida se demoran. Bukele, te requiero acá. Hola, Pablo. ¿Cada cuántos scrolls? No hay una cantidad así. Puedes invocar 1000 y no sacar nada. Puedes invocar 1 y sacar 1. Pues. En ese juego todo es suerte, así que no hay una cantidad que te digas cada tanto sacas un Adfire. Bueno, matemáticamente hablando, cada 200. Supuestamente. Cada 200 pergaminos debería, matemáticamente hablando, repito, haber un Adfire. Pero no siempre es así. Porque son matemáticas, hijo. Yo también tengo 2. Sí, ambos los tengo Vampires. Además, las jugadoras que le dieron el beso al principio dijo que le molestaba un beso en semana después. En todo caso, la denuncia se hace pues al instante, ¿no? Porque después ya lo pueden tergiversar la información, qué sé yo. Un pit en el juego no lo creo, la verdad. Siendo que hay tantos pergaminos, no creo. Muy impulsivo, no lo uso ni estoy de acuerdo con motivos, uso, pero es verdad que cada país tiene su jerga que sobresale el mismo lenguaje como wea y eso. Bueno, eso es otra cosa, pues, ¿no?
Ya que cada país tenga sus modismos es muy diferente a que la gente quiera hablar con la E, ¿no? Cojones, la verdad. Tonterías. Estoy casi seguro que si en esta vida, en lugar de decir estimados, ¿cómo se puede decir? A ver, el ¿cuál es el ejemplo que estaba pensando? Si en un lugar, en un auditorio hubiesen personas mixtas, no. Y si dijeran solamente las mujeres, nosotros, bueno, es como que, bueno, ¿qué fue? Solamente nos preguntaríamos qué pasó acá. Pero de allí a estar haciendo bulla, haciendo berrinche porque no nos nombraron, porque nos están invisibilizando, la punta, la verga. Ese tema lastimosamente está más asociado a la mujer, pues, ¿no? O sea, obviamente no todas, pero bueno. Sabemos muy bien que hay más mujeres progres que hombres progres, bueno. Hay más, obviamente, en proporción, seguramente. Pero acá el hombre, pues, jamás se va a sentir como que invisibilizado, ¿no? Tonterías. A nosotros seguramente diría, bueno, no chupo un huevo. Me importa un pepino si no me quieres nombrar. Bueno, al menos yo lo haría. Al menos yo así diría. Si yo estoy en una sala llena de mujeres y solamente soy el único hombre y el que presenta dice, estimadas, no sé, mujeres, qué sé yo, así estaría. Hola. Y nada más, pues, ¿no? Y de ahí nada más. No me levantaría a llorar. ¡Ay, me estás invisibilizando! ¿No? Puro berrinche nada más. Ah, pues sí. Así como por ahí vi ese video de ese chico mexicano, creo que entrevista, ¿no? A chicas en la calle. Bueno, no sé si son entrevistas ya prearmadas, qué sé yo. Lo vi hace tiempo ya en Facebook. Me salió cada rato recomendado. De esa chica que decía que no necesita a los hombres, ¿no? Que para ella sería un paraíso vivir en una sociedad o en un mundo sin hombres. Que todo lo harían ellas, pues, ¿no? A ver, que ellas hagan el trabajo pesado. Manejar, ¿no? Cargar un montón de cosas pesadas. Construir casas, edificios y así. No aguantan ni un día, pues, ¿no? No aguantan ni un solo día. A mí mientras menos cuentas se den. Ah, pues sí. Yo también soy así, de bajo perfil. Si no se dan cuenta que estoy ahí, mejor para mí. Se han dado de cuenta, ¿no? Hola, estoy acá. Pero bueno, si no me hacen caso, bueno, ¿qué se va a hacer? Basteta. Pues sí. A ver, mándalas a que carguen un montón de ladrillos en sus hombros y que hagan ahí casitas como los albañiles que solamente comen pan y Coca-Cola nada más. A punta de pan y Coca-Cola. Pues sí, obviamente, pero jamás compararás la fuerza de un hombre con la de una mujer, pues. O sea, habría otra forma, sí, pero estamos hablando de únicamente fuerza bruta, pues, ¿no? De casa de cartón. Repetida. No lo sé, yo usaría, por ejemplo, Bastet en defensa de Guild Wars Siege o para atacar, pero depende de ti. Yo lo tengo las dos, pero la otra no está esquileada. Como solamente sirve para aumentar la barra y el buff attack nada más, no sé. Ni siquiera lo uso, pero ahí está mi Bastet por ahí. Qué genial sería un mundo que sean todas minas y seas el único hombre. Bueno, eso es otra cosa ya. Serías un dios, ¿no? A la larga, supuestamente vendrían a ti a pesar de que no te necesitan, ¿no? La quema, ok. En teoría serías un dios. Porque siempre lo diferente es que llama la atención, pues, ¿no? Es lo mismo, pasaría lo mismo si fuese un mundo de puros hombres y hubiese una sola mujer. La mujer siempre también es una diosa, pues, ¿no? Los hombres estarían como que ¡Ata! 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 ¡Candela, candela! ¡Quémala! ¡Candela, candela! ¡Ata! Serías una diosa. Pues sí, sería a otro ritmo.
Pero obviamente pues se complementan, pero a veces ya buscan siempre la superioridad más que la igualdad. Pues, ¿no? El día de hoy, ya más que nada el feminismo, supuesto feminismo, ya más busca la superioridad más que la igualdad. Por eso el feminismo se acabó hace años. Pues, ¿no? El de hoy en día ya no es feminismo, es embrismo, como se dice. Bueno, es que también si una ideología cae encima de un par de locas, obviamente siempre la van a transgiversar la información, pues, ¿no? Una ideología en la mente de una loca, pues siempre es peligrosa. Ah, pues sí. Cha, el niño. Así no sé cómo será en los gringos. Ellos también supuestamente tienen sus pronombres neutrales, ¿no? Tonterías. Snoo, snoo. También otra cosa, no existiría su comunidad, solo hombres, mujeres, pues sí. Claro, ¿no? Por ahí también vi que decían que no, las mujeres sí podrían vivir en un mundo de solamente mujeres porque como ellas son las que tienen el óvulo, lo más importante, por medio de la ciencia harían que se clonen a sí mismas. No sé, así por ahí vi un clip hace tiempo. En un podcast, una flaca estaba diciendo así, que estaría segura que ella se podría clonar a sí misma con su óvulo. Ah, bueno. No me acuerdo cómo se llama ese método. No me acuerdo cómo se llama. ¿Partenogénesis o es otra cosa? No sé, me confundo. No sé si me estoy confundiendo. Pero según ella se podía clonar a sí misma. Solamente con su óvulo nada más. Si ellas golpean al hombre está bien, pues sí, ¿no? Si una mujer le da un cachetadón a un hombre, es como que algo habrá hecho el hombre, ¿no? Algo hizo el hombre. Si un hombre le pega a una mujer, ¿qué hizo el hombre? También ¿qué hizo el hombre? Sí, algo así escuché. No sé si algo de la médula, de su óvulo, no me acuerdo. Inseminación, pero ¿no se supone que para la inseminación artificial también hace falta un espermatozoide? No creo que el óvulo pueda trabajar como espermatozoide, ¿o sí? Desconozco porque no soy biólogo. Sí, pero el hombre ¿con qué se clonaría? Con su propia chele. ¡Qué asco! El hombre se clonaría con su propia chele. No creo, ¿no? Saldrían todos así con 3 cabezas, por ejemplo. Saldrían hijos con 3 cabezas. Puta, qué asco, ¿eh? Como el video del hindú del bus. No me suena, del bus. Ahora sí. Ahora sí.
Ahora sí debe ser, seguramente, ¿ah? Ahora sí. Sí, no sé, ¿por qué se bajó acá en el OBS? ¿Qué demonios? Estaba el volumen 10 o algo así, no sé por qué. ¿Qué diablos? Seguramente por tocar acá la pantalla rápidamente se me fue el dedo y en el OBS lo bajé hasta el mínimo. Era el OBS, no era el micrófono, porque hice así. ¡Puta, qué rico, ya ves! Era en el OBS. No sé en qué momento mi dedo se fue al OBS. Yo ahí desconectando el cochino micrófono. Sí, porque acá me salía que el volumen estaba como avanzando cada vez que hablaba. Y de hecho yo me escucho acá, pues. Siendo que yo me escucho, el micrófono no pudo haber sido. No, además el micrófono tuvo que haberse apagado, sí, pues, ¿no? Si se malogra es porque la luz ya se jodió. Así fue mi comienzo el micrófono, de hecho. No, así no empezó. Mi micrófono el otro se malogró porque ni bien prendía la PC, no estaba la luz prendida. No sé, y tenía que sacar, conectar, así, ¿no? Acá rato enchufar, sacar, y así. Y creo que como la 10ª recién reconocida. Y así todos los días hasta que nunca reconoció más. Así hasta que nunca más reconoció. ¿Qué le habrá pasado a mi micrófono? Ahí lo tengo todavía de recuerdo. No sé dónde repara micrófonos así. Ay, ya me dio calor, no sé por qué. ¡Puta, qué calor, Y supuestamente acá tengo 19 grados, qué raro. Yo no tengo ni guantes, ¿ves? Estoy como transpirando. ¡Puta, qué calor, Agua, agua. Nombre y precio. Es un HyperX Quadcast. Precio en dólares como 170, si no me equivoco. No sé el otro que era pasado, la verdad. Quizás, ¿saben? Lo único que se me ocurre que pasó es que yo ni bien prendía la PC cada día, ¿no? Cuando empezaba a grabar y tal, lo que sea. Yo prendía la PC y pues obviamente el micrófono, la luz se prende, pues, ¿no? Para indicar que está ahí activado. Y yo no lo apagaba nunca, ¿no? O sea, estaba ahí hasta la noche que me voy a la cama. Tal vez, no sé, se me ocurre que por mucho, no sé, usarse, qué sé yo. Por estar así todo el día. O sea, en lugar de apagarse. Tal vez, ¿no? Como que sobrecalentó, qué sé yo, no sé. No tengo idea porque nunca desconecté el micrófono, nunca se cayó, ni nada, pues, ¿no? Estuve ahí todo el tiempo. Desde que lo compré, lo conecté y nunca más lo moví. No jugué nada con el cablecito ni nada, así que... Yo asumo que fue eso. Y ahora cada vez que prendo mi PC, lo primero que hago es... Hasta que uso, pues obviamente el micrófono, ¿no? Hola Patricio, están a sensación de 39, wow. Yo acá con 19 y estoy con calor también. Bueno, no con calor como tal, pero... Un poco de... calor siento en el ambiente. Esos músculos, no tengo músculos ya. Estoy flaquito. Ya no hay musculitos. Ya no hay nada. Desapareció. No hay músculos. No voy al gimnasio hace 3 años, ¿no? Desde pandemia que no voy al gimnasio. Yo creo que termino de pagar mi refri, mi nevera, como le digan ustedes. Mi congeladora, como sea. Termino de pagar las cuotas y otra vez me voy al gimnasio. Creo yo. Y eso será hasta el próximo año. Hasta el próximo año será. Es que sí, pues lo que pago por la cuota es tranquilamente me pago un mes de membresía. Es cierto. Un mes de membresía es lo que estoy pagando por mi refri, la cuota. ¿Con qué editor? Con Filmora. 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 Yo con 29 tengo calor, dice. Ojalá estaré 19. No, es que obviamente como estoy cerrado acá pues por luces, se siente un poquito de calor, ¿no? No es que yo salgo ahorita así a la calle y me voy a estar como que... No, bueno, no congelando por supuesto, pero estaría así, ¿no? Andando así. Como que... Así, abrazado a mí mismo. No me estaría muriendo de frío, pero... Obviamente frío sentiría, pues. Pero acá como estoy cerrado, pues no se siente mucho el frío. Ah, falta más. Ay,
no sé cuándo Nadfire sacó. Sí, no, lo pago en 18 meses, de hecho. No, o sea, aún así acorté de 18 a 13. En este momento son 13 cuotas y creo que voy en la cuota... Creo que este fin de mes que voy a pagar, creo que es la quinta cuota, si no me equivoco. No, aún así me falta más de la mitad, ¿no? Y aún así podría pagar de una vez. O sea, tengo la plata para pagar completo lo que queda de cuotas, pero ya saben, estoy contando para la cámara, ¿no? Estoy así un pelín de sacar la cámara ya. Para noviembre ya estamos listos con la cámara nueva. Con esa plata que tengo ahí guardada, pues obviamente ya hace rato hubiese pagado mi refri. Ya no tiene músculo, pues sí, no tengo ya más musculitos. Estoy flaquito. Lo único que tengo todavía son mis tríceps nada más, ¿no? Acá. Es lo único que tengo. ¿Ves? Ahí. Esto de acá. Es lo único que tengo, ven. Eso. Eso es lo único que tengo. Es lo que me sobró del gimnasio. Falta endurecer. Por cierto, sobre mi último viaje a Perú, muy buena experiencia con la gente, muy amables todos. Estuviste en Cusco, pero creo que en Lima estuviste solo un rato nada más, ¿no, Joseph? No, digo, James, como una especie de escala nada más. Asumo que ahí no habrás hablado con gente, ¿o sí? Tengo entendido que la gente en provincia es mucho más amable que en Lima. Se tiende a creer eso, pues, ¿no? La gente de provincia se suele creer que es más amistosa, más amable. Como están con menos estrés en la vida, pues sí, se entiende. Siendo que su vida es un poco más tranquila, ¿no? Del campo, pues sí. En cambio, en la ciudad la gente está más ajetreada con la bulla, con los carros, el smog y así, pues, ¿no? La factura del colesterol cada vez... pues sí. En un mundo de solo hombres, ¿tú te resignarías y te aventarías? No. Si mañana mismo desaparecen las mujeres y me dicen que a partir de ese momento no van a haber más y solamente voy a ver puros hombres todos los días... La nena dice no pasaría nada, porque de hecho yo no salgo mucho de mi casa, ¿no? O sea, yo veo mujeres en las calles, les veo el culo, las tetas, pues como todo hombre, ¿no? Pero como buen observador que soy, miro tetas y culo y ya está, pero nada más. Ahora, obviamente, sabiendo que eso va a ser para siempre a partir de ese momento, pues a la larga uno se termina volviendo loco, ¿no? Supongo, no sé. Al final, después de tanto ver chorizo en la calle, pues sí. Supongo que me volvería loquísimo. Quiero ver tetas, quiero ver culos. Ya no quiero ver chorizos. ¿Me comprarás? No, Jesús. De hecho, quisiera comprarme esa cámara, pero está muy cara, la verdad. Esa cámara la estaba viendo en reviews y toda esa cosa, Jesús, pero está muy cara para mi gusto. O sea, si puedo, lo hago. Pero me falta bastante plata para esa cámara. A ver, déjame revisar cuándo estaba el precio que vi la última vez. Sony A7... S3, ¿no? Así creo que es. Precio. La mierda, no, ni loco. No lo hago en acá. Si me compras esta cámara que dices, tendría que ahorrar hasta el próximo año todavía. Está 14,000 soles. La punta de la verga. 14,000 soles no lo junto en un año ni loco. En dólares, ¿cuánto es? A ver. Son unos 3,800 dólares más o menos. Poco más. Qué asco. No. Tendría que juntar por lo menos 2 años. Por lo menos. No, esa cámara ni loco lo junto. Ese ya es un poquito más avanzado, ¿no? Estuve 2 días en Lima, dice. Y unos 10... ya sí, pues. No creo que ya has hablado con mucha gente en Lima. En Cusco sí debe ser. ¿Las muñecas? No. ¿Para qué quisiera yo las muñecas si son algo inerte, pues, ¿no? A mí nunca me atrajo la idea de... No, una narcótica, por fin. Uy, no, mira bien. 2 trapecios. 2 tipos parecidos. 2 trapecios. No, yo de hecho nunca he sido una persona que le atraiga la idea de comprarse algún día una muñeca así. No me causa nada. Así, Ramiro. Así, hace rato busqué la cámara y está así esa cantidad. Sí, pues es una cámara ya pro, pues, ¿no? O sea, no pro de la más pro, pero es una de las pros como para empezar algo así. Es una cámara pro, pero de las básicas en todo caso, ¿no? O sea, hay pros y pros más o menos, algo así. Una vez más, ambos son juguetes. Aquí ambos son juguetes, ¿sabes? Depende de ti si vas para las nuevas o no.
Por Naruto, dice. Por el... ¿Cómo era? El relámpago amarillo o algo así, ¿no? ¿Es el relámpago amarillo o cómo es? Ah, la muñeca existe en que te lleva al trabajo. No te dieron ninguna, dice F. Sí, pues no, un montón, Ramiro. Por eso te digo que no, ni loco. Esa cámara está súper cara. Sí, es que la chica está el juguete. Bueno, ambos en sí son juguetes. Solo que en cierta forma es correcto. Pues en la que es un poquito más divertido como juguete. Pero bueno, depende de ti. Ya sea porque está nueva o porque sí, nada más. ¿Cuál? No, no es el OBS. Estoy viendo acá, está bien el nivel del volumen. Bueno, dime ya que me voy. Ok, entonces el umbramante. Chao, hijita de agua. No hay marcha atrás. Sí, pues no. Por eso digo que esa cámara no me la compro ni loco. O sea, es que soy un principiante. Pues no es como que un principiante se compre lo top de las cámaras desde el inicio. Pues no. Obviamente, si uno se quiere meter en algo como novato, como noob, como principiante, bueno, a menos que tengas plata, es otra cosa ya. Si tienes plata, bueno, cómprate lo que tengas disponible en ese momento, ¿no? Lo que tu presupuesto dé. Pero mi presupuesto indica que esa cámara la compraría recién en 3 años y eso. Bueno, quizás hace que no 2, puede ser 2 años. Pero comiendo como pobre cada día, ¿no? Ah, sí, pero esa cámara ya la he visto. Esa cámara está acá en las tiendas de tipo Plaza B y no me gusta. Sí sé que es una super básica nada más. Creo que son Canon, si no me equivoco. O me estoy equivocando. La cámara Rebel T7 creo que es, no sé, no. Me suena que las Rebel son básicas. Las Rebel. Alpha 3.2, como que Alpha 3.2. Pues sí, también. A partir de ahora debes buscar una vampaya. Ah, pues sí, Minato. Sí, asumo que también depende de qué Rebel. Bueno, habrán Rebels básicas y Rebels super fuertes, ¿no? Qué sé yo. Las alfas, no tanto, He visto alfas que están caras. Bueno, no caras como tal, como la que dije hace rato, pero... Creo que vi una alfa, Sony Alpha, ¿cómo se llamaba? Sony Alpha EZB1, no la 10, sino 1. ¿Estaba cuánto? Estaba como tipo en dólares, $2,000 más o menos por ahí, No está tan barato que digamos. Comparado con la que se compró, por ejemplo, por ahí Patricio, es una de las que me animé, que era la Sony Alpha 6400. Estaba interesante la cámara, pero lo que no me gusta es que su pantalla desplegable, o no sé cómo se llama, no, creo que es cámara abatible, ¿no? Sí. La cámara abatible está para arriba. Y arriba también se pone el micrófono si es que le quieres colocarlo, ¿no? Y obviamente no te vas a ver. Es como que una especie de estorbo ahí. Y eso fue lo que no me gustó, eso. Si no fuese por eso, también quizás me compraba esa cámara. O sea, estaría en mi mente, ¿no? La Sony Alpha 6400. ¿Only patas? No, yo no tengo patas. No creo que no lo tengas al tipo este. Sí, yo quiero una Sony, pues. Yo creo que me voy a comprar, bueno, con lo que tengo ahorita ya me da para la cámara Sony EZB10, si no me equivoco se llama, creo. Sí, asumo que lo tenías. La que yo en este momento tengo ahí como ya fichada, como separada entre comillas, es la Sony EZB10, si es que no me equivoco es así se llama. Que es como para empezar, ¿no? Para un novato. En dólares creo que está como unos 700 a 800, depende de cómo lo encuentre la oferta. Entre 700 a 800 ya sea con o sin kit, bueno, eso ya es cosa de saber buscar. Ya sea por ofertas, en Amazon, lo que sea. Ajá, bendición. Bendición, pero está bien, ¿no? Ya está bien. Yo si tuviera dinero me... Ah, sí, también estaba en mi proyecto esa cosa Casiel, pero me dijeron que no tiene lentes intercambiables. Yo de hecho quería comprarme esa cámara, la Mark EOS M50 Mark II, esa de... Me acuerdo casi la perfección.
Esa la vi por muchos meses, hasta que Patricio me habló y me hizo cambiar de opinión. Me dijo que esa Canon... Mira, vete, hijo de puta. Qué hijo de puta. Volvió la chica esta. Volvió la nalgótica. Bueno, está bien, pues. Ahí está. ¿Por qué trascendental quieres? ¿Por qué quieres de una vez que invoque la trascendental? Ah, pues ya me gasté la... Ah, pero no compré, ¿no? Sí, no compré. Cierto, no compré. Bueno, se me adelantó la nalgótica esto. Sí, no compré. Pero bueno, ya tienes a los dos, pues, ¿no? Ya tienes a ambos. Ahora falta que acá salga la tipas otra vez. Querías que gane Jose, por supuesto, pues siendo mi compatriota quería que gane. Pero mi corazón estaba con él, pero mi plata estaba con Big B. Ajá, y sí, pues como dije, esa Mark está buena en sí, pero lo que no me gustó es que no tiene lentes intercambiables. Y yo quiero así, a la larga que quiero colocar pues un objetivo, ¿no? De... ¿Cómo se llama? Teleobjetivo, si no me equivoco. O sea, para hacer zoom, ¿no? Por eso nada más. A ver, de una vez el trascendental. De hecho, te falta cada 5 días más, ¿no? Para esta cosa de acá. Ok. No, creo que es, no sé, no me acuerdo, creo que, no me acuerdo cómo vi, pero algo así leí en la información de la Mark, que sus lentes eran como que muy, no sé si eran muy escasos, no me acuerdo cómo era la verdad. No recuerdo exactamente cómo era el tema de la Mark Canon, ¿no? Lo que dije hace rato. Creo que hay un formato con las lentes, algo así, que si tienen E, creo que es porque significa que son intercambiables, algo así me acuerdo. Algo así estuve viendo ahí reviews en internet. Tu cuenta la bendijo papá, dice. ¿Esta la sacamos hace rato o me equivoqué? ¿O fue la de fuego? No, fue la de fuego, ¿verdad? ¿No? Tiene las 3 B. Sí, ¿no? Sí, pues, la que faltaba. Ya están las 3. No me va a salir ninguna, desgraciado. A mí no me saldrá ninguna en la concha de la madre. Me quitaron el perrito. Bueno, fue la otra. No fue la de fuego, fue la de viento hace rato. ¿La tienes a la de acá? ¿A la cucharona? Me quitaron el perrito. Ya que tengan los lentes. Ajá, creo que sí, algo así escuché. Sí, algo así, que no son compatibles. ¿Nueva? A ver. Como dijeron por ahí, para saber si es nueva, es si es que la podemos quemar. Bueno, si la podemos quemar es porque es duplicada. Ya no se puede. ¿Dónde está? Ahí está, ¿ves? Ya, sí, nueva. No, me quitaron el perrito. Ya después de esto de acá sigue mi cuenta y yo son las 12, ¿no? ¿Cuánto tiempo falta? No, falta bastante, ¿no? Creo que como... no sé cuántas horas será. Sí, falta todavía. Pensé que faltaba en 2 horas se acababa el banner. Pensé. Y ahora sigue acá. Sí, por eso digo que estoy más inclinado por la Sony. Al inicio no sabía cuál era la mejor, no sé si marca o no sé cómo se llamarán. Si Sony, Canon o Nikon también hay. Y creo que también están las Fujifilm, si no me equivoco, no conocía. Yo solamente conocía Sony, Nikon y Canon nada más. Ahora falta un cochino LND. Pero creo que mi decisión está por la Sony. 4 años más, no creo que... Bueno, sí, quizás, pero... ¿Quién estará por ese momento? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oliverga. ¿Lo tienes o no lo tienes, Oliverga? Oliverga. Ha duplicado, Oliverga. Oliverga. A ver. Quemadísima. Sí, ahí está. Quemadísima. Ahora tienes para 2 otra vez. Ya tienes para 2. ¿Compro, no? ¿2? ¿2 o no? Sí, ¿no? Bueno, igual no se van a activar acá, pero bueno, pues para la siguiente. Para tu siguiente invocación.
Me quitaste el perrito. A ver, ahora sale la nalgótica de oscuridad. ¡No! Ah, ya. Ahora sí, los jodidos LUNES. También tienes unos veintitantos. ¿Habrá un rayito como sea? No, que no salga rayos. No. Clásico, no HH. Bueno, un buen HH, pero HH al fin y al cabo. Qué difícil es evitar los jodidos HH. Qué difícil. Difícil, muy difícil. Todo es puro Gryffindor nada más. Las pocas veces que sale un rayo es un jodido HH, ¿no? Qué pena. Qué pena me da mirarte cuando te miro. No me quites el perrito, por favor. No me quites el perrito. Ah, ¿faltó el perga? ¿Sí? Ah, creo que sí, ¿no? A ver. Ah, sí, también. Ah, acá hay que cambiar, de hecho. No me acordé. A ver, sacaste ya a Laika, si no me equivoco. Ahora no sacamos, ¿verdad? No, ahora no. Tú sí, ya. Esto de acá. ¿Qué cambio acá? ¿Qué pongo de fuego? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Olvidé. Harry Potter, sí. Los 8, sí. Es más, me quedé... Me faltó ver la segunda película... No terminé de ver la segunda película de Animales Fantásticos. ¿Cuál duplicada? ¿Cuál? ¿Cualquiera? ¿Pero cuál, pues? ¿Douglas, tal vez? Decide tú, no sé, ¿eh? ¿Qué haces? Pues, ¿qué te hace falta? Gil, Barsich, arena rateada, toda gel, no sé. ¿Qué te hace falta? ¿No eres duplicada ya? ¿Ya la sacó? No la tiene. No era no duplicada. Ah, sí. ¿A quién quieres? ¿Al Arcán? ¿Quieres a...? ¿Este? No, espérate. No, acá. ¿O te refieres a...? ¿A quién quieres? Arcángel es el tipo este, pero ya lo tienes. ¿O te refieres al ángel de batalla? No, también, ya la tienes. Los que están así brillando es los que no tienen, pues no. ¿Quieres a Vanessa? RTA, Zairo no sirve, RTA no sirve, Juguete, RTA no sirve, Gil Barsich, RTA, toda gel, RTA, Juguete. Vanessa, bueno. Tanta cosa para que no salga, pues. Tanta tontería para que no salga nada. Me callaba si sacaba Vanessa, ¿no? Y ahora sí. Volvemos acá. Y ya está. Puta, qué feo, Tanto para que no salga nada. Un rayo más, a ver. ¿Habrá uno más? Con lo difícil que saque rayos en este juego. Difícil, muy difícil. Ah, ya sí, pues no. Estaba diciendo que me quedé en la mitad, creo, de la película 2 de Animales Fantásticos. Siendo que no tiene que ver mucho con Harry Potter, pero bueno, es una precuela en todo caso, ¿no? Las 8 películas, por supuesto que lo vi el día internacional otra vez de Harry Potter. Bueno, me volví a verlas nada más. Volví a verme las películas solo porque sí. ¡La última! ¡Ah! Ya, F. No hay más, ¿no? Ahora sí. Bueno, igual no estuviste tan mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ¿eh? En teoría yo también debo sacar esta cantidad, pero... Te he puesto que saco máximo 6. Y eso todavía. Y eso. Así sean dupes o no, te he puesto que saco la mitad. A ver, ahora sí, al carajo mi cuenta. ¡Ah! De nada. Ahora sigue la parte más fea, mi cuenta. Demonios. Puta, qué feo, No voy a sacar un carajo. Ah, espérate, estoy jugando mi otra cuenta, ¿no? Digo, acá en el Mumu, cierto, que baboso. A ver, espérate, acá no se ve nada, por si acaso. Ya, está bien. Entonces el Mumu.
Ya estaba acá registrado. Yo ya estoy viendo acá máximo 5 not fights. Con suerte. Siempre me roban el perrito. Me roban el jodido perrito. A ver, pues, espérate, guardo esto. Ya. ¡Ey! De una vez hago el trascendental, no supongo, para que se queme la bendición. Sí, siendo que yo tengo un montón de monstruos, es difícil evitar los duplicados. Pues. Ahí está el tema. Un gran soñador, ¿por qué? Ajá, sí, pues Animales es antes que Harry Potter, pero antes, ¿no? Es como que ni siquiera es tan seguido, porque es años 20 con años 90 por ahí de Harry Potter. Si no le das skip, no te darán. Pues sí, voy a hacer skips. Ya de una vez, porque acá quiero quemar esta cosa a ver si me sale alguna nalgótica, pues, ¿no? Ah, canal. El canal, lo que te gusta. A ver, nalgótica, ven a mí, de una vez. O ya, bueno, aunque sea el Dominico, ¿no? Por último. Difícil yo sacar un jodido not fight nuevo. A ver, pues. Agárrense de las manos unos a otros. ¿Cómo es? Sí, ¿no? Unos a otros unidos, algo así. Agárrense de las manos. Nalgótica, o por último, Dominico aparece. Dominico, desgraciado, te odio. ¡Ah! ¡Carajo, dame a Coco! Coquito. O Leo, ¿no? Un segundo Leo. Un Leo para tener ahí mi runa de tipo Speed. No. No, Leo, ¿por qué me haces esto? Si hubiese sido Nana, te elegía con ganas, oye, Leo. Si era Nana acá, con ganas elegía un segundo Leo. Carajo, bueno, será por contenido nada más, pues. Sí, yo tendría hasta 5 Leos, siendo que no hay runas con Speed. No es tan mal, es un juguete, pero... Igual Coco también es un juguete, pero me gusta más Coco que Nana, digo, que Momo. Ana. Y ahí se fue toda mi suerte. Puta, qué rico, ¿eh? Y ahí se fue mi bendición. Ay, carajo. Ya 8 horas de stream. No, 8 horas con 34 me está afectando, ¿eh? Manden sus saludos, su fuerza, hijito. Manden sus fuerzas. Lléneme de likes, aunque sea para la cámara. Si no hay plata para donar, aunque sea, denme likes, por favor, ¿ya? Para empezar. O para seguir, en todo caso. Denme likes para que así YouTube me pague más. Pues sí. Ya por contenido elegiría pues a Momo. 10 leos también. Compraste un paquete de cómo... ¿No? El trascendental fue del evento pasado, pues del año pasado, digo, del evento pasado. Sí, del evento pasado. El trascendental fue de esta cosa del 9º aniversario. ¿Ya? Mándenme likes, por favor, manden likes. Manden likes, por favor, si no, me hago viejo acá. Ya, lleguen al 100, por favor, ya. Lleguen a 100 likes. Tenemos 93. Para seguir invocando. 635. Ay, qué rico. Ya está, a ver, ya somos 100. 98, 2 más. 2 más, por favor, 2 más. Que por ella quiero brindar. ¿Tamales? Ya, ahora sí, ya estamos. Ya somos, de una vez. Ya estamos, 102. Sientes 2 huevos. Sientes 2 huevos. 5, ¿eh? 5, bueno, contando con Momo, te apuesto que máximo saco 5 not fives. Yes. Dominico, ¿por qué no fuiste tú, carajo? Dominico. Monstruo de 2014, como siempre, ¿no? De una vez. Me asusté. Dominico, eres el único al que necesito y quiero. No, Dominico. Jodido plátano, Dominico. No me sale. Es el único en sí. Si me das a Dominico y nada más, me callo ya. No quiero más. Es el único al cual necesito y quiero. Te necesito para vivir.
También quiero sonreír. No. Dije Dominico. Ahí está. Sentí viento, pero no fue Dominico. Sentí un vientecito. No, Dominico. Viento está bien, pero Dominico. Ahora me sale Carlos. Carlos es un juguete, pero... Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. No, tú no. Africano, baila americano, danza conmigo, alza las manos. Por eso te digo, no sé qué más sé. Africano, sudamericano, baila conmigo, alza las manos. Mira, ves, puros de agua. Casi puros de agua. A ver, 5-5-5. Ven y sana mi dolor. Bueno, hijitos, nos vamos solamente con Momo nada más. Nos sale solamente Momo. Ahí se acabó el stream. Vámonos al carajo. Siempre me roban los perritos, ¿no? Ay, ay, ay. Al fin y al cabo, esto solamente es por contenido. Una vez, de hecho, que saque el Dominico, no me importa más, ¿eh? En sí, no necesito nada más. O sea, un NatFight que requiera como tal, no, nadie. Ya todo lo demás son juguetes para mí. Ah, de hecho, en cierta forma también requiero a Tomoe para la toda gel. En cierta forma. En algunas rotaciones, si bien es cierto, me las he arreglado para pasar la toda gel con la Tomoe, pero sí. Me iría bien una Tomoe. Yo. Ah, pensé que era la tipa esa de... ¿Cómo se llama? Brita, ¿no? La de agua. Brita. Cabrita. Dame el Dominico. ¿Por qué no fuiste Dominico en lugar de Momo? No, yo no quiero pandas de viento. Bueno, sí, pero... Si tuviera recursos puede ser. Mi segundo panda está ahí esperando y hace años que... ¡Ah! ¿Qué? Puros de viento, ¿no? Me está esperando ahí el panda de viento a ser esquileado. Siendo que ya no hay más bendiciones. ¡Ah! Ya me hizo frío. No, ya me hizo frío. No, Choco, no. No, yo tengo prisa, yo quiero mi cama. Tengo prisa, quiero mi cama. Oye, sí tengo frío, no sé por qué. Ya parece que bajó la temperatura. Ahí está, Dominico. Carajo. ¡Dominico! Concha tu madre. Desgraciado, Dominico, no quiere salir, ¿eh? 2 pandas, quizás para defensas. Para defensas puede ser. Como dije mientras... Puro viento. ¿Es una señal? No, es una señal. Me está saliendo puro Nat Force de viento. No. ¡Ah! Carajo. Como dije, solamente el trascendental será. ¿O me vas a dar a una nalgótica de luz oscuridad? Puede ser. ¿Es que los qué? Pues sí, me quitaron el perrito como siempre. Como dije, máximo 5 y eso. Siendo que en cierta forma tengo la misma cantidad del anterior. No, gatito no. Me quitaron el gatito. Tendría que sacar también 14 NatFight, ¿no? Aunque sea para tener duplicados, ¿no? Por último. Aunque sea para los dupes. Dungeon espiritual, por supuesto. Lo hice creo que al día siguiente nada más. Si te refieres a Sailor Moon en 2A, en Avisal, ya lo hice el día siguiente que sale el parche. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Carajo. ¿Cuándo será el día que me salgan 2 NatFights de un solo pool, no? No me pasa hasta ahora, O sea, acá, ¿no? Desde que existe el formato de por 10, no me pasa hasta ahora. Pensé que era el tipo de viento. No me sale nunca un por 2 en un por 10. 2 NatFight me refiero. No necesariamente seguidos, pero en el mismo pool, pues, ¿no? En el mismo pool no me salen.
Hace años que me pasó eso, pero antes de que existieran el por 10. Bueno, me pasó 2 veces. 2 veces saqué 2 Nat 5 casi seguidos. No tan seguidos, pero bueno, en un pool de por 10 en todo caso. Plátano, ¿qué? Chiapas. Bueno, tampoco puedo decirte que me des Nat Force nuevos, siendo que no hay mucho, ¿no? Con las nalgóticas no vinieron ningunos Nat Force nuevos. Solamente nalgótica nada más. Monstruos del jodido 2014. El Pokédex, bueno, al final será. No, ya bueno, que sea damos un duplicado para quemarlo. Cadiz o Ceratu. Lo quemo, pues, obviamente. ¿Para qué requiero 2 Cadiz o 2 Ceratus? Los quemo. Ahí. ¿Cómo que no pasmes? ¿Qué es pasmes? ¿Qué cosa es pasmes? Yo pensé hace rato que dijiste pisama, ¿no? Como dijiste samas, algo así. Pasma. Pensé que decías pisama. El sama. Ay. Bueno, gracias, duplicado. Por fin. Qué difícil es evitar los jodidos duplicados. No, acá no es. Qué difícil es evitar los duplicados. El macaco de fuego ya lo tengo hace tiempo. Macaco, ¿por qué macaco? El macaquito. Una delicia. Ah, espérate. Acá, no. Una delicia. Es que primera vez que escucho un verbo que diga pasmar. O sea, pasmar es en todo caso un adjetivo, ¿no? Estás pasmado, pero pasmar como verbo me suena raro. No pasmes. Hola, Juber Loaiza. ¿No sería en todo caso no pases? Tal vez. No se te está ahí pasando una M extra. Tendría más sentido que dijeras no pases. O sea, no saltes, ¿no? Ya compré la bendición, sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Supongo que sí. A ver. Ah, sí, también. A los subs les invoca igual, ¿no? Hace rato saqué bastante Nat 5. Hace rato le saqué como 15 o 14 Nat 5. Hola, Pablo. Me salió el mono de agua, dice. No. Si no lo tienes, obviamente no lo vas a quemar, ¿no? No sea loco. No sea loco. Hola, Antonio Teófilo Serrano Martínez. Cualquiera que sea un Nat 5, jamás te lo comas. Guárdalo hasta que te digan si te sirve o no por ahora. En este caso, no te va a servir. Ya, sí, pues. Sí, pues después me dicen, no hagas, digo, haz skip. Haz skip. Pues sí. Aún así, entre más invocas a veces más te duele porque no sale nada, ¿no? No me acuerdo si la vez pasada invoqué así, me salió un poquito también, ¿eh? Invoqué como 500 y tantos y me salió creo que 2 o 3 nada más. Es un tema de suerte como siempre. Todo se remonta en la suerte. ¡Actívate! Y pues sí, pues no. Sí, ya no se puede comer, así sea un nuevo, pues sí es cierto. No, aún no recuerdo esa cosa. Sí, pues no, hay gente, mira, ves, invoca 500 y solamente saca uno y encima es duplicado, ¿no? Peor, duele. Yo voy sacando uno nuevo porque solamente fue el trascendental, nada más. Y ni siquiera es uno que quería como tal. La Momo no la quería. Bueno, Coco hubiese sido mucho mejor, pero aún así, la más buena de las magas ya la tengo, pero tampoco la tengo esquileada en defensas de Siege. Nanita. La nana. Pasmar, coloquial, producir, parálisis, suspensión. Mira, ven. Por eso digo, yo conozco la palabra pasmado, que es como quedarse pues así, ¿no? Como congelado en el tiempo. O por asustado, por decirlo así. Pero nunca he escuchado la palabra pasmar como verbo. Sino solamente como adjetivo. Una persona pasmada. Eso sí lo escuché. Bueno, sí está acá. Pero en Perú, que yo sepa, nadie dice no pasmes, no te pasmes. Como verbo.
No sé. ¿Cómo será el juego está programado con las invocaciones, pues? Te vas a pasmar. Nunca he escuchado esa frase, la verdad, acá. Acá no. Acá sería te vas a quedar pasmado. Pero pasmar como tal no. Acá no. Si fueses programador del juego te entendería, pero bueno. Esas son puras conjeturas nada más. La gente que cree encontrarle el truco a la invocación ya... Está bien, pues, ¿no? El día que seas programador del juego como tal, ahí te creo. Mientras... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ay. Ay. Un alfai al menos ya hace falta, pues, hijito, con tuas, ¿qué te pasa? Como siempre, me queda una bendición para la próxima, ¿no? Que será ya cuando tenga mi siguiente trascendental de las piezas. Ya muchos sonidos hago. Acá, para mí que esa bendición se va a quedar cuando tenga ya para acá, ¿no? Esto de aquí. Porque de estos 60 y tantos parece que no quiere salir nada. Máximo han salido uno nada más, ¿no? De hecho, de 600 y tantos pergaminos, solo un alfai, que es el mono de fuego, nada más. Porque la momo no cuenta, ya es que es un trascendental. De 601, qué asco, en serio. De 600 pergaminos, un solo Nat5, wow. Puta, qué asco, No sale de luz oscuridad. Como te digo, no tiene sentido, David, porque hace rato lo hice así con los demás. Y todo tiene que ver con suerte. Invocar de espacio rápido no tiene nada que ver con que saques o no saques Nat5. Si no con los demás, no hubiese sacado nada, pues. No tiene nada que ver, simplemente son conjeturas que tú crees que es así. Pero si te sirve creer eso, bueno, ¿quién soy yo para juzgarte? Como dice el dicho, cada loco con su tema. Si hay gente que cree que un canal tiene suerte para la invocación, bueno. Si hay gente que cree que un canal le da suerte para invocar, bueno, o sea, no puedo decir nada ahí. Hay gente que cree que hasta una hora en específica es buena para invocar, ¿no? Bueno, cada uno cree en lo que quiera, pues. Mi hermana le escupía la pantalla. Cada uno tiene sus cábalas, ¿no? Y escupir. Bueno, nunca he escuchado una cábala de escupirle a la pantalla, ¿eh? He escuchado cábalas del canal, de la hora, haciendo un ritual de invocación previa, ¿no? De pura comida, pero invocar, escupiendo en la pantalla, eso nunca he escuchado. Eso sí no, ¿eh? Eso sí jamás he escuchado en mi vida. Un poco más ya me dices que tu hermano se viene en la pantalla, bueno. Se viene en la pantalla y hace un terrible ¡oh, me vengo! Y ya está, después invoca. Desnudo a las 3 de la mañana y su cuerpo untado de mantequilla, puede ser. Te untas el cuerpo estando desnudo con mantequilla y después invocas. Ese es el ritual. Si te funcionó, bueno, pues bien, ¿no? Bien por ti. También matas un pollo, ¿no? Le cortas el pescuezo a un pollo, ahí saldrá tu Nat5. Oye, no sé qué más. No, espera, ¿quién no reclama más? Espérate, ¿qué? A ver, quizás no reclamé o no sé qué hice, a ver. Ah, creo que no saqué el otro, ¿no? Creo que sí, a ver. Ah, de acá fue. Hay gente que invoca en el baño, también le funciona. ¿Qué? ¿Acá no era? ¿O no reclamé? ¿No se supone que debo tener como 60 y tantos? A ver. Ah, acá está, pues. Ya se me hacía raro. Dije, ¿dónde mis 60 y tantos? Ya se me hacía raro. Las jodidas nalgóticas aparezcan, hijas de la... Sí, ¿no? Hay gente que invoca en el baño, cagando. ¡Oh, te odio! Dame aunque sea jodidos dupes para tener bendiciones para la próxima. Mejor suerte para la próxima. Así aunque sea con el trascendental hay más suerte. Sí, pues, las simples coincidencias de la vida. La cucharona de agua. Ah, siempre pienso que la otra tipa y la de agua.
O sea, invoca una mierda, pues, ¿no? En este caso no invocó ni una mierda. O sí invocó una mierda. Haciendo mierda, invocó. Una vez invoqué un fight desnudo, dice. Ya ahorita me van a salir con sus cábalas de que así no es una triple paja mano cambiada a sacar un fight, ¿no? Bueno. Bueno. Estos pergaminos me odian. A mí casi siempre me han amado los legendarios. Casi siempre. No siempre, pero casi siempre. Los que me tienen rabia son los jodidos... No. Los místicos. O quién sabe, también puede ser un LND. La fe. ¡Actívate! Bueno, ya el último que está allá lo voy a dejar para la próxima vez. A ver acá, espérate, ¿sabes qué? Antes de que me olvide, mejor lo reclamo. Sí, mejor empiezo desde cero nada más. Hola, Bimbito. ¿Qué es Bimbito? Bimbito. Demonios. A ver, ya. No, espérate. Fuego, viento. ¿Qué me gusta más? La de fuego, creo yo. A ver. Empiezo mejor por la de fuego. También, pues, ¿no? Que será Beetlejuice, qué cosa. Hola, señor Bimbito. Una semana volví al juego, dice. Primero tienes que pararla de pecho y después ya invocas. Ah, pues sí, ¿no? Con las amigas tetudas también salen Nat 5. Las amigas tetudas parece que dan suerte. ¡Ey! Jodida nalgótica, aunque sea salga uno, pues imbécil. Al otro... A otro, digo, al otro le salen 3. A mí ni uno. Para la colección. De hecho, en el banner pasado también solo me salió el Indre de fuego, ¿no? Solo. Solo. Al fin y al cabo es un juguete, pues. Bueno, ahora viento. Bueno, viento será. Al fin y al cabo son solamente... Porque sí, nada más. No lo necesito, pero bueno. Para hacer videos, ¿no? Por último. Por último, para hacer los jodidos videos... Pensé que era uno. Saldrá una analgótica con suerte. Ahora que lo pienso, ¿bufearán a los Indras en este parche? ¿Quién sabe? Ojalá, no son tan meta que digamos. En sí no me parece que ni uno sea meta, más que los LNIs, pero bueno. Actívate, jodido, porque quiero el Dominico, ¿cierto? ¿No? No me di cuenta que acá estaba el... Acá podría estar el jodido Dominico. Inmune al CC. No sea loco, pues. Sería pedir lo mismo a que Laika y Dula sean inmunes al CC, pues, ¿no? Ya muy roto. Puede ser Gianfranco. Por eso creo que para la próxima vez mejor invoco mi cuenta antes y después ustedes, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Quién sabe. Ahora capaz la próxima vez invoco yo y no saco nada. Después ustedes tienen mi suerte. Así es el juego. Así es el juego. Pues sí. No hay cábalas. Todo es cosa de jodida suerte. ¿Por qué 2014? ¿Por qué? ¿Por qué? Tampoco me hacen falta skill ups de algún monstruo en específico de 4 estrellas actuales, ¿eh? Que yo sepa, no. Tampoco, pero bueno, me da rabia ver monstruos antiguos. Tampoco hay tan nuevos que digamos, pero bueno. ¿Otra vez el tipo este en serio? ¿Habiendo tantos Nat 4s? ¿O Nat 5s? Qué asco, Qué asco. Bueno, se acabaron los elementales, se acabaron los místicos. A ver. Siempre me has dado suerte los
Los legendarios, a ver. Tú siempre me has amado, legendario. ¡Ah! No, no sale. No. ¿También me odian ahora los legendarios, en serio? ¿También? No, también me odian los legendarios, en serio, no puede ser. No, también me están odiando ahora todos los pergaminos. Ya ni uno me quiere. No. Ya ni uno me quiere, demonios, no puede ser. Antes... Qué hijo de puta. Bueno, pues otra bendición, que sea. Otra jodida bendición, ven. Habiendo monstruos nalgóticos, no me sale jodidas cosas nuevas. Bueno. Ya creo que Douglas me ha salido como 3 veces, si no me equivoco, Que yo sepa ya Douglas, creo que con este es el tercer Douglas que me sale. Creo. Se suma a la lista de los tubs más frecuentes en mi canal, en mi cuenta. No, demonios. Bueno, la bendición ya no se va a activar hasta la próxima, como siempre, ¿no? Siempre me sobra una bendición, como se dan cuenta. Por alguna razón, siempre me sobran ahí. Uno, mínimo. Ah, bueno, acá también se puede activar, ¿no? Pero sin las LNDs. A ver, esto primero. ¡Dominico! ¡Ah! ¡No estoy! ¡Puta madre! ¿Por qué no fue un LND? Lo sentí porque es ese rayito, demonio, digo, esa rayita, esa bolita. De acá se activa el HOH, ¿no? Ay. Se activó el jodido HOH, qué loco. No. No. No, tú no. No. Será mejor suerte para la próxima, cuando sea Navidad quizás, porque de acá la próxima invocación será hasta Navidad. Parece que me ha abandonado la suerte. ¿La croma? Un saco de golpeo, pues. Ah, no la tengo la tipa esta, pero... Nuevo, en teoría. No. Es la prima mayor de Fami. Carajo. Bueno, esa fue nueva, Eso fue nuevo, digo, sí pues. Bueno, al carajo, amigos, nos vemos hasta Navidad con las invocaciones. Porque sí, la próxima será hasta diciembre. Ya, Dominico, no me quisiste salir, pues. ¿Por qué Navidad? Porque sí. Yo invoco cada 2 meses, o en este caso a veces cada 3 meses. Y como no tendría sentido invocar en noviembre, pues, sería hasta diciembre. Ahora capaz ni siquiera un jodido rayo salga acá, porque tengo menos, ¿no? Pensé que tenía como 25. ¡Un rayo! Uno solo y me voy tranquilo, no importa si hace HH, no, tampoco quiero. No, bueno, vamos al carajo ya todos. Ya. No. No, rayo de mierda. Rayo de mierda, te odio. Rayo de mierda, no. Qué asco, en serio. Yo diciendo, voy a sacar mínimo 5 nutfights. Uno solo, muy aparte del trascendental, no, qué asco. ¡Artamiel! Bueno. Al fin y al cabo es un no HH. Bueno. ¡Artamiel! ¡Ah! La ciguita. Bueno, no sé para qué la quiero, pero al fin y al cabo es un no HH. No. ¡Ah! ¡Puta madre, oye! ¿Por qué no fue Martín, aunque sea? 3 rayitos, ¿en serio? 3 rayitos, ¿en serio? Bueno, me siento conforme con Mininae, la verdad, Ya, bueno, está bien, está bien. No me voy a quejar por Mininae ni por el tipo ese que es un juguete, al fin y al cabo. Ok. Está bien. Me conformo con esos nuevos. El único nuevo de decir el Nutfight es esta cosa de acá, nada más. Para los que recién llegan. Bueno, saqué 3 Nutfight, ¿no? Pero... 3 nada más. Solamente 3 nada más. No va, duplicado, nuevo. Yo me conformo con ese tipo del Onimusha, no, el... ¿Cómo se llama? Asura de viento, no, luz, ¿no? Y Mirinae, bueno. Mirinae. Es que yo no soy mucho de meter Lurchen, pero... Está bien.
Bueno, hijitos, ahora sí creo que me largo al carajo porque ya estoy como 9 horas en stream, me parece. 9 horas exactamente. 9 horas en stream, a la mierda. Me cansé. Me cansé. Gracias. Y al carajo será hasta Navidad. Ah, voy a hacerla toda gel en este caso, ¿no? Mañana por si acaso no hay Summon War, por si acaso. De acá sería Summoners con stream hasta el día miércoles. Sí, miércoles. Nos vemos. Voy a hacer la subida de los monstruos nuevos esos. El Asura y la tipa esa. Mirinae. Ah, da igual. Chao, me voy. Ah, te odio. Ah, me equivoqué de ventana. Pues váyanse al carajo, yo me voy.